Son 1 minuto con 27 segundos para que ya sea historia esta primera parte, el primer cuarto de 4, obviamente el 1 de 4 tiempos que van a jugar las niñas de Ixtlán y la Trinidad. Entonces, ahorita estamos viendo el desarrollo del partido. Está empezando pues el partido. Estaban portando un jaguar ahí, que era en honor a un cerro que ellos tenían ahí, que es el Cerro del Jaguar. Entonces, fíjense, pues cada equipo tiene cierto distintivo. En este caso, Ixtlán es de un cántaro. Y de la Trinidad, un brujito, que por ahí está parado. Ahí está el brujo ahí observando y apoyando a su equipo con todo, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico. Arrancamos, viene la segunda. Segundo cuarto, dices, cuatro cuartos. En la segunda mitad viene entonces. Ahí la jugadora de la Trinidad que se equivoca, pero vuelve a recuperar la número 18, la vuelve a perder, avanza Ixtlán de Juárez con la pelota. La número 11, ¿por dónde? Ahí ensuciando porque no hay nada para nadie. Finalmente aventando la pelota y logra recuperar Ixtlán de Juárez, la 25. ¿Por dónde va a pasar esa pelota? Va a tirar, no hay nada. Es un toma y daca únicamente. Avanza la Trinidad por la zona lateral, buscando al atacar por el centro, a un costado, abriendo la pelota. Manotazo a la número 21 de Ixtlán de Juárez. Eso, frena el avance de la Trinidad. Avanza Ixtlán de Juárez, atravesando, todavía no, la media cancha, la vuelve a perder. La pelota se le escurre, va a recuperar la Trinidad va a tirar. Falta que le cometen, se están inspirando las niñas de la Trinidad. A 4 metros de distancia pueden tirar, dice nuestro amigo Federico Vázquez, pero la niña de la número 12 quiere estar en la de los 6 metros. Ya también estoy viendo otra mascota, me parece que es Ixtlán, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Un tlacuache, zorro, conejo? Bueno, no logro distinguir. Un mamífero. Primer intento entonces, adentro. 2-4 el marcador en estos momentos. 2-4 el marcador. Va ganando, sigue ganando Ixtlán de Juárez. Viene el segundo intento para la número 12. Es Trinidad, prepara, metralla, apunta. No hay nada. Bota y bota la pelota. Recupera contra remate de la Trini. Ya se empieza a equilibrar el manejo de la pelota. Hay pelota retenida y por un 2 esa pelota corresponde a Ixtlán de Juárez por conducto de la número 12. Saque lateral a favor de Ixtlán de Juárez. No, que siempre no. ¿Para dónde va? Que siempre no, que Ixtlán no.
que le corresponde a la Trinidad. Ahí están, la 24 con la pelota por el centro, tratando de acercarse nuevamente. Van 2-4, favoreciendo Ixtlán. La número 24 observa el panorama, se va a dar la media vuelta, no se lo permiten. Nuevamente la 15 agarra la pelota y dice, dámela que esta urge que entre, que atraviese el arillo. Nuevamente, ahí tratando de hacer una serie de disparos, pero no logran. Agarra la pelota Ixtlán de Juárez, es la número 25 con la pelota para quien, pase picado, muy bajito este pase porque ya no se pudo recuperar y la pelota se escurre. Va a ser ahora el avance para la Trinidad, es la número 24, ahí buscando con la número 12, frena, observa el panorama, trata de pasárselo a la 24 pero la pierde. Finalmente agarra Ixtlán de Juárez y comete una violación, así que la pelota ya le corresponde nuevamente a la Trinidad. Saque lateral, marcador 4-2, 7 minutos. Ahorita la pelota en poder de la Trinidad, 18. Hay una violación, señoras y señores, siempre esos detalles con las niñitas, un trabajo fuerte para los entrenadores, porque eso puede marcar diferencia al momento de obtener o no un título, como en este caso. Son niñas que están llegando a la gran final. Ahí están los entrenadores de Ixtlán, entrenador también del equipo de las Brujitas, dándole consejos. Vámonos, avanzamos, señoras y señores. No hay tiempo fuera únicamente. Estaba ya amarrándose las agujetas la jugadora de la Trinidad. Avanza. Se duerme Ixtlán. Recupera rápidamente la Trinidad. La Trinidad con la pelota buscando por dónde. Ahí se pelea fuerte. La pelota logra encontrarla a la número 12 de la Trinidad. Nuevamente, ¿a quién? A la 25. No. Era la 15. La 15 que estaba tratando de obtener la pelota, pero no. No hay un avance. Marcador 4-2. Ahora sí hay un tiempo fuera. Comedor Rey Condoy, atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio y otras comunidades, precios especiales a escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec, Mije, barrio Manantal Centro, atrás de la escuela Sham. Teléfonos 951-145-9987, 951-229-5625 y 951-243-6409. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimeo Martínez Vázquez, señora Matilde Gómez Orozco. Gracias a los patrocinadores. Federico, se va a regresar este juego cuando estamos 4-2 en el tiempo fuera, 60 segundos de plática. ¿Cómo ves el partido? Sí, efectivamente estamos observando el partido y poco a poco la Trinidad está empezando a acercarse al marcador del equipo de Ixtlán. Estaban 4-0, ya están empezando a ajustar ahí algunas situaciones que les van a permitir que se vaya igualando el score, pero esa fue la estrategia del equipo de Ixtlán. Desde inicio, anotar sus puntos para que de ahí empiecen a trabajar ya un poquito ya de manera más confiada. Ixtlán ya llevaba la ventaja de 4 puntos, pero la Trinidad ha empezado a conseguir los puntos y por eso ahorita es la diferencia solamente de 2 puntitos. Esto con una canasta se puede empatar obviamente, pero vamos a esperar qué dice Ixtlán porque sigue presionando en toda la cancha. Ya recuperaron el esférico en estos momentos. La Trinidad otra vez peleando el esférico porque necesitan atravesar la cancha, necesitan ir a la cancha delantera, porque ahí es donde van a tener mayores posibilidades para poder lograr los encestes. Pero Ixtlán ya tiene en su poder el balón. La número 7, Coral. Ahí le pasa el esférico a la número 21. La 21 ahí otra vez a la número 7, Coral, a su compañerita quien tira, no consigue nada, remata a su compañera de Ixtlán. 25 recupera el esférico, pero la Trinidad presiona fuertemente. Ya se dieron cuenta que necesitan presionar también, ya hubo un robo de esférico. Se va la Trinidad al ataque, la número 24 con su compañerita, la número 11. Hace ahí la jugada de finta, la número 15 de la Trinidad
otra vez. Están siendo presionadas también, desde luego, porque Ixtlán quiere recuperar el esférico. 24 presionadísima. Se queda sola la número 18. La 24. ¡Canasta! Se ha empatado el marcador. Ahora sí, no hay ventaja para nadie. Ixtlán tiene que empezar a trabajar otra vez fuertemente porque la Trinidad ha hecho lo necesario para empatar el partido y este partido se pone interesantísimo. El partido empieza a calentarse, empieza a subir la adrenalina, las emociones de las porras. Aquí observamos que en este gimnasio Benito Juárez de Galatado de Juárez, Oaxaca, la capacidad empieza poco a poco a llenarse. Ahorita vamos, yo observo que será como un 30%, 40% de público, pero no se van a imaginar cómo va a terminar esto más tarde. La gente sigue llegando, la gente sigue arribando a este gimnasio, bonito gimnasio desde luego, y vamos a vivir las emociones. Mientras tanto, en la cancha está el equipo de la Trinidad contra Ixtlán. Y para continuar con los pormenores, para que usted disfrute el audio y el video a su favor, dejo el micrófono para el compañero Ranulfo. Avanzamos, señoras, señores, allí en la línea de los tiros libres. Ixtlán le suma 2 puntos a la causa. Marcador 4-6 en este momento. Viene el avance de la Trinidad. 4-6 el marcador. Avanza la Trini. Urgen las canastas. Va a entrar la Trini. Tapón que le ponen. Tapón que le pusieron ahí a la jugadora de la Trini. La pelota obviamente le sigue correspondiendo a la Trinidad. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando de diferentes municipios, diferentes pueblos, agencias, localidades, parajes. Estamos ustedes. Por usted estamos acá. Avanzamos. Hay una violación que cometió la número 7 de Ixtlán cuando iba saliendo. Marcador 4-6, 50 segundos. 50 segundos, 48 y contando. Es tiempo corrido momentáneamente. La número 13 tiene la 15, tiene la pelota de lanzamiento. Desviado el tiro. Desviado también son los nerviosismos. Dice Federico que 4 cuartos. Ahí observamos. Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Keila pierde la pelota. Hay prensa también americana. Ahí está un viejito. Tome y tome fotografías. Hay gente de audio que viene de Radio Nopal. Y con esto va a ir a competir a Bélgica, me parece, Bruselas. Va a llevar el audio, va a llevar las emociones hasta Bruselas. Obviamente prensa local, estatal. Hay mucha gente. Avanzamos, señoras y señores. 6 segundos, ya es cronometrado. Esto se está terminando. Y se regañan a la jugadora. Pues obviamente el tiempo lo controla el señor oficial. Autoriza la salida, entonces vámonos. Es el último avance de la Trinidad. Va a querer empatar. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se le pegó en el cuello. Se termina la primera mitad. 4-6. 4-6, se fueron 20 minutos como agua corriente, rapidito. No lo sentimos nada. Avanzamos rápidamente. Mezcal artesanal de Deidad Mije ofrece embotellado de mezcal. Mezcal joven de Espadín y Tobalá. Mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlau y Toltepec, Mije. En Facebook nos encuentras como Mezcal artesanal de Deidad Mije. WhatsApp 951-104-6378. Parte de nuestros patrocinadores. Ya están calentando. Siguiente partido, recuerde usted, es infantil varonil. Y me parece que es Analco. Ahí tienes el dato. Ahí tienes el dato. Es Analco, obviamente, contra Macuiltianguis. Macuiltianguis contra Analco. Siguiente partido para que usted no le pierda la pista. Ahí estamos por otros 20 minutos repartidos en 2 cuartos. 4-6 el marcador. Están los entrenadores trabajando a tope. Está también ahí la mascota. La brujita está en todo. Como siempre las brujitas. Ahí está el conejito. Es un conejito. ¿Qué será? Me parece como un mapache. O un zorro. Bueno, quién sabe qué sea. Ya lo viste. Ahí está, lo está enfocando nuestro camarógrafo estrella Edgar Martínez. Y también ahí en la parte técnica está nuestro compañero José Antonio Gómez, para nosotros, el jefe Che. Y allá en cabina está Odilon Vargas.
Odrón Vargas, muchas gracias, primo. Desvelándote también, sabemos que hay mucho trabajo el día de hoy. Y más tarde seguramente se incorporan algunas compañeras que van a estar en cabina. Trabajo importante también para que todo se regule. Para la radio. Desde aquí Facebook para el mundo, Facebook Live. Avanzamos, comenzamos la tercera parte entonces, tercer cuarto. La pelota en poder del equipo de la Trini. 24 va a tirar, no se lo permiten. Son los brujitos de la Trinidad, así dice la pancarta. La gente feliz. Sí, 30% aproximadamente. El griterío cuando llegue el 100% va a estar imparable. Villa Alta contra Macuil va a ser el último platillo. Se va a la pintura nuevamente la Trinidad, prepara metralla, apunta. La pelota entra y sale. Segundo intento para la jugadora número 24 de la Trini. Urgen las canastas, prepara metralla, apunta. No hay nada. La pelota en poder del equipo de Ixtlán de Juárez. Esta jugadora número 7 altita, pierde la pelota. La tiene la Trini, quiere tirar. Igual y sería bueno acercarse un poquito, pero le tiene velocidad. Avanzamos bien, Ixtlán de Juárez, el abordaje, la número 21. Fuera de ángulo ese tiro. Hasta arriba, media vuelta de Ixtlán. Adentro. 8-4 el marcador. 8-4 en este momento. Avanza. Ahí la jugadora número 12 de la Trinidad buscando a quién. Se equivoca inocentemente, se lo dio otra compañera, pero la 24 de la Trinidad se pone abusada. Lanzamiento detrás del tablero. Ahí sí está muy mal la puntería. Ahí sí está muy mal. Como que acercarse sería lo lógico, pero detrás del tablero se le fue el ángulo, la visión. Avanzamos bien, Ixtlán de Juárez. La número 5 infantil femenil, primer platillo del día. La número 5 avanza atravesando la media cancha. Dominio de pelota Keila. Keila va a entrar a una mano, no hay nada. La pelota sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. La número 25. Hace una asistencia muy rara porque entre asistencia y un tiro descompuesto. La pelota se escurre y va a ser para quien sigue perteneciendo. Ahora pertenece entonces a quien sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. Efectivamente, ahí los árbitros a veces se enredan. Sigue para Ixtlán de Juárez por la línea de fondo. La 5, ahí buscando a receptora. Hay una marcación férrea del equipo de la Trinidad. La número 7 buscando, pierde la pelota. Avanza la Trini. La Trini buscando, botando alegremente. ¿Quién encuentra? Ahí en corto la 24 por un costado. Nuevamente por el centro a la 15. Lanzamiento, tiro corto. Le falta más bote a las niñas de la Trinidad. Agarran pelota y donde sea desde el ángulo. Ahí lo van tirando, seguramente es lo que aprovecha Ixtlán, que tiene más dominio de la pelota. Viene Ixtlán al abordaje. La número 9, la encargada de bajar la pelota. Avanza la zurdita. La zurdita pierde la pelota. Y la tenía la Trinidad, pero ahí el pie se interpuso y parecía fútbol con el empeine. Esta se escurre. Y va a ser para quien hay un cambio. La Trinidad arma un cambio porque si no esto se sale de control. Está la número 8 que está entrando en este momento y se va la número 15. Siguiente partido, Macuil Tianguis contra el equipo de Analco. Ni más ni menos, hay banderolas de Macuil. Toda la emoción se va a vivir en breve con infantil varonil. Mientras tanto regresamos. Infantil femenil, la número 5, Keila. Lanzamiento. Adentro. 4-10 el marcador, 6 minutos 40 segundos. Le están dobleteando por ahí, porque ya son 4-10 y no vemos por dónde la Trini. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez. A ver si el cuarto no se convierte en un partido de trámite. Viene la Trinidad buscando, observando. Ahí para la número 8, infantil femenil. Viene la 12, ¿para quién? Para nadie. La 24 logra cachar la pelota para la 7 de la Trinidad. Lanzamiento adentro. 6-10 el marcador. Esto es bueno para el espectáculo. Entre más pegaditos que estén, eso es a tambor batiente. Avanza Ixtlán de Juárez, pase picado frontal. Lanzamiento, no. Esa es una violación. Ahí le pegaron a la niña. Ahí está inmediatamente, dice la 10, salte porque yo voy a entrar. Dice, yo soy la número 10. La 21 se va a quejarse, dice el entrenador. Quejarse afuera. Adentro está la zona caliente. Avanza la Trini entonces. Pierde la pelota, no. Recompone. Avanza la Trini, la número 7. ¿Para quién? Para la 24. Aquí puede ser. Lanzamiento, no hay nada. Recupera la pelota Ixtlán de Juárez, la número 5. La número 5 para la número 12 por ahí. La media vuelta va a tirar. No puede. Prefiere con la 10, la que acaba de entrar. Lanzamiento, no hay nada. Así que el equipo
de Ixtlán de Juárez también lo está intentando y la Trini puede crecer. Puede crecer porque falta todavía 5 minutos. Le falta este tercer cuarto. Avanza el equipo de la Trini. Pierde la pelota. Avanza el equipo de Ixtlán de Juárez. La número 7, la número 5. 5 a la 10. La 10. Joana va a tirar. No hay nada. Recupera la pelota el equipo de la Trinidad. La número 11, la 11, la 11. Avanzando alegremente a la media cancha. Ya se la pasó a la 8. Pierde la pelota porque ya estaba la número 25 de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez, ¿para quién? Para Stey, la número 5. 5 la media vuelta, no, prefiere abrir con la 12. Ahí enfrente la 12 trata de pasear la media vuelta, lanzamiento. El asunto es deshacerse de la pelota caliente. Avanza la Trini por la media cancha. La Porro también presiona. ¿Para quién? Para la 8. La 8, la 24. La 24 va a entrar solita y su alma. Lástima que no entra Federico. ¿Cómo ves el panorama? La Trinidad no se rinde. La Trinidad no se rinde porque a pesar de que está recibiendo puntos en contra, a pesar de que está siendo acorralada, pero están empezando a encontrar un poquito la fórmula de cómo deshacerse de esa presión. Desde el momento en que se liberan de la presión, estábamos viendo algunas jugadas en donde prácticamente se quedaba sola una jugadora abajo del aro y por poco consiguen una canasta. Entonces aquí hay un trabajo fuerte de los entrenadores porque todas estas jugadas, todos estos movimientos que se hacen dentro de la cancha pasan en boca, pasan en la cabeza del entrenador porque cada vez que hay oportunidad de ajustar, lo hacen inmediatamente, como en estos momentos en donde los entrenadores están trabajando a tambor batiente, están pensando, están observando cómo tratar de mitigar los ataques del equipo contrario. Por eso es que ahorita las niñas están recibiendo las instrucciones y el score hasta estos momentos es de 6 puntos para la Trinidad y 10 puntos para Ixtlán. Hay todavía mucho tiempo. Estamos en el transcurso del segundo cuarto, pero todavía restan 2 minutos con 50 segundos y al ataque está el equipo de Ixtlán, amigo Ranulfo. Así es, Federico. Viene Ixtlán de Juárez, la número 11, el abordaje es Choco. Ahí con la número 12, la 11, la 12 y pierde la pelota. Viene la Trinidad. Siguen muy vivitas. Avanza la 24, va a entrar, va a tirar. Prefiere retrasar un poquito. Lanzamiento. Le dieron. Que comía Popeye, comía. Se me fue el dato ahorita. Esta fruta fresca. ¿Cómo? Espinacas, Federico, si es cierto, por eso se fue hasta los cielos. Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez va a colar. Nada, contrarremate la 10 tampoco. La pelota en poder de la Trinidad. Buscando por dónde, pero pierde la pelota. El lanzamiento de Ixtlán, contrarremate de Ixtlán. 2 intentos, va a venir un tercero. No, la pelota se escurrió. La pelota se escurrió, ahora va a ser para la Trinidad. Como que me siento, me estiro, me encojo, ¿qué hago? También estoy estresado seguramente. Mucho frío, Edgar. Mucho frío, mucho. Temblé como Bill T por 8 en la calle. Estamos en un hotel de 5 estrellas, siempre lo hemos dicho. Avanzamos, señoras y señores. Viene ahí el ataque de Ixtlán de Juárez que pierde, pero retoma nuevamente la pelota. Joana para la número 25. La 25 le cometen la falta. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Ixtlán de Juárez. 1 minuto con 20 segundos. Esto se está terminando. 6-10 el marcador. Todo es posible. Lo bueno que no es de trámite porque el marcador todavía lo permite. Viene entonces la 25. La 25 le hace un bote raro a la pelota. Pierde la pelota. ¿Lo tiene quién? La Trinidad. Ahí recuperando. Inmediatamente habilitan a la número 11. 11. Falta. Falta que comete la número 12 del equipo. La 12 de Ixtlán de Juárez. Así que la pelota le corresponde al equipo de la Trinidad. Saque lateral. Saque lateral a favor del equipo de la Trinidad infantil femenil en estos momentos. Primer partido, primer platillo de la mañana. La número 11. Ahí con la pelota a la media cancha. Avanzando la 12. La 12. Busca la 24. La 24 observa panorama. ¿Qué va a hacer? ¿Por dónde va a entrar? Buscando a la 12. Nuevamente se la regresa. Lanzamiento. No hay nada. 30 segundos y terminamos la tercera parte, el tercer cuarto. Avanza el equipo de Ixtlán de Juárez, es la número
la número 11. 11 con la pelota, lanzamiento, no hay nada. Acaba de llegar Macuil. Ya está Macuil. Analco desde qué rato. Avanza la Trini infantil, la número 24. Lanzamiento. Adentro. Señoras y señores, 8-10. 8-10. Ixtlán de Juárez empieza de alguna manera a sentir la presión y se termina la tercera parte. En este momento Agrofam ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicio de recargas, pago de BTV, CFE, o sea la luz, ferretería local en varios centros, Santa María Tlahuitoltepec, Mije y Santa Ana, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, teléfonos 283-109-6533. Avanzamos, estamos ahí en la pintura y se nos viene el último cuarto. Con este último cuarto nos vamos. Habrá una primera campeona. Mañana decíamos en una invitación que decíamos que todo estaba vacío y nos hacía reflexionar sobre quién va a ser, quién va a ganar. Aquí va a haber muchos campeones y campeonas y en breve ya sabremos si se lo lleva Ixtlán de Juárez o si se lo lleva las Brujitas de la Trinidad. Todo depende del estado de ánimo, todo depende de cómo vengan en esta mañana. Ahí la mentalidad, ahí la porra, ahí la gente, papá, mamá, todos animan. Porque ahorita qué buen partido, 8-10. En un inicio pensábamos que se lo iba a llevar muy fácil Ixtlán de Juárez. Se aplicó la Trinidad, aguantaron la presión y con eso estamos observando un primer partido bastante bueno, bastante entretenido, bastante competitivo. Y nos vamos al último cuarto. Federico, ¿qué auguramos para este último cuarto? Tus comentarios, maestro. Estamos presenciando un bonito encuentro. Está presionado, todavía no se define por completo. La diferencia solamente es de 2 puntos y esto en cualquier momento se puede revertir. La Trinidad lo sabe muy bien, Ixtlán lo sabe muy bien. No hay nada escrito todavía, ya que la Trinidad está haciendo lo suyo. Pero aquí lo importante es que sigan trabajando los dos equipos y puedan seguir incrementando la ventaja, porque en estos momentos la número 11 de Ixtlán lo sabe muy bien, necesita sumar más puntos. Ahí está haciendo la jugada con su compañerita, la número 12, la número 10, lanzamiento lejano, la 24 recupera, remata, no consigue nada, pero la pelota sigue en manos del equipo de Ixtlán, quien sostiene el balón fuertemente. La defensa también está fuerte de la Trinidad y se equivoca esta niña de Ixtlán. La pelota se va para la Trinidad en estos momentos. Ahí la número 12 va a poner en juego la pelota, el número 24, la número 24 a la número 8. Van avanzando poco a poco. La número 24 está con el balón, se acerca al aro, tira y falla. No logra conseguir la canasta hasta que por fin comete una violación. Y vamos a regresar al micrófono con el compañero Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, el marcador en este momento 8-10 favoreciendo Ixtlán de Juárez momentáneamente. Viene Ixtlán, es la número 21 observando el panorama para la número 5 dice, vamos a abrir la cancha porque si no nos encerramos. La número 25, lanzamiento, 8 minutos. En 8 minutos sabremos quién va a ganar, quién se lleva la Copa Benito Juárez. Ahí la porra seguramente va a estar a tope en los últimos minutos. 4 cuartos. Esto se está terminando. Se va la pintura. Ixtlán de Juárez prepara metralla, punta adentro. Adentro, señoras y señores. Viene el segundo intento. Segundo intento para Ixtlán de Juárez, es la número 25. Falla, 8-11 el marcador. Viene la Trinidad pelea fuerte también. Pierde la pelota, ya lo tiene Ixtlán de Juárez. Lanzamiento. No hay nada, hay una falta. Y me parece que se va a la pintura nuevamente porque la número 12 le cometió la falta. Y va a la pintura la jugadora número 5 de Ixtlán de Juárez. Sus amiguitas le dicen,
Échale ganas que con esto ya vamos asegurando. Prepara, metralla, apunta. Adentro. 8-2 el marcador. La número 10, Joana, le dice los últimos consejos. La número 21 igual. Viene el segundo intento. Adentro. 8-3 el marcador. Se está empezando a notar quién puede ganar. Avanza la Trinidad, la esperanza muere al último. Viene quien, la número 12, la Trinidad avanzando, buscando, observando panorama. La número 7, lanzamiento. No hay nada, la pelota se pelea bastante fuerte. A nivel de cancha hay un 2, pelota retenida. Y va a ser para quién, va a ser para Ixtlán de Juárez en este ataque. En este avance que va a tener Ixtlán de Juárez. 6 minutos. 6 minutos y tendremos a la primera campeona. Avanza entonces, la pelota se escurre momentáneamente y va a seguir siendo para Ixtlán de Juárez. Ya la zona médica está al tanto también. Todo listo por si alguna emergencia, la ambulancia está afuera. Un evento demasiado cuidado, demasiado bien organizado. Avanza Keila, la número 5, Ixtlán de Juárez, por todo lo alto. A la número 21, lanzamiento, no hay nada, recupera. ¿Quién tiene la pelota? Trinidad momentáneamente, avanza la Trinidad con la pelota en este momento, la número 24, observa el panorama, por donde a ras de piso, ella misma se arrodilla, dice por abajo se la voy a dar, y así lo hace con la 11 va a tirar, no, ahí la gente le cierra la marcación, la número 15, lanzamiento, nada, no hay forma de pasar. Ahí las niñas del Ixtlán de Juárez entrenaron muy bien para que no pasaran. Ahí el equipo contrario avanza rápidamente, la número 5, Ixtlán de Juárez, buscando aquí en la receptora, a la número 11 que encuentra la poleta por ahí, por el camino y lanzamiento, no hay nada. Nuevamente Ixtlán de Juárez, contra remate tampoco, segundo intento. Esta me la despeinaron. A la número 12, la Trinidad, dice voy a quitarme esta cosa que me estorba. No sé cómo se llama, pero es como algo para amarrarse el cabello. Avanzamos entonces, señoras y señores. Es saque de fondo para la Trinidad. 4 minutos. Viene entonces la Trini. No hay nada. Adelante, Federico. ¿Cómo ves el panorama? Gracias, amigo Ranulfo. Ahí está la canasta. Se acerca peligrosamente el equipo de la Trinidad porque está solamente a 3 puntos y en 4 minutos se pueden hacer muchas cosas. Nadie se puede confiar. Nadie, porque si se duermen tantito, si se confían tantito, el equipo contrario les va a acercar el score. Hasta el momento 3 puntos de diferencia y 4 minutos por jugar. Este es el último cuarto, como bien decías, amigo Ranulfo, ya falta poquito tiempo para conocer la primera campeona de la Copa Benito Juárez en esta versión número 44 del año 2023 y estamos muy cerca de conocer la primera campeona. ¿Para dónde se va la Copa? ¿Se va para la Trinidad? ¿Se va para Ixtlán? Pero están aquí cerca estas comunidades circunvecinas quienes están tomando participación y que en esta ocasión llegaron a la final. Ahí para todos los amigos que nos escuchan, a nuestros paisanos que nos escuchan en la región Mije, tenemos 14 partidos, este sería el primero que ya se va a la historia y en unos momentos más les vamos a dar a conocer el rol. Si usted está preguntándose a qué horas juegan sus equipos o su equipo que ya llegaron a la final, déjenme decirles que el rol es de la siguiente manera, en lo que están ahí terminando con su tiempo fuera. Ahí Tlautoltepec, por ejemplo, va a jugar a las 11:20 de la mañana contra Macuiltianguis en cadetes femenil. Y también sabemos que llegó el equipo de Tamazulapan, Chicomesuchil contra Tamazulapan en juvenil varonil. Ahí está el otro encuentro de la región Mije. También tendremos Capulapan contra Tlahuitoltepec en veteranos a las 3:30. No, miento, es sub-23. Es sub-23 a las 3:30. Y de ahí Tlahuitoltepec contra Tamazulapan
en veteranos a las 6 de la tarde. Así están los partidos de estos equipos que seguramente usted está interesado más, pero acompáñenos todo el día, sintonícenos, no se va a arrepentir, ¿verdad, amigo Ranulfo? Así es, Federico, no se va a arrepentir. Así que 2 minutos para terminar este bonito partido. Ixtlán va arriba 10-13. Ahí el marcador favorece momentáneamente Ixtlán de Juárez. A ver qué dice la Trinidad. Son los últimos 2 minutos. Lanzamiento del equipo de Ixtlán de Juárez. No hay nada. Recupera nuevamente Ixtlán. Ixtlán le conviene esto. Tiene la pelota. Ahí no hay peligro. Ya lo sabe la Trinidad. Se pelea muy fuerte. Hay un 2 y la pelota para dónde se va. Se sigue quedando para Ixtlán de Juárez, me parece. La número 10. La porra está a punto de celebrar porque esto ya pinta. Ya pinta que la copa se va a ir para Ixtlán de Juárez. La número 25, lanzamiento, no hay nada. Ahí la pelota nuevamente se pelea, hay una falta. Hay una falta. Ahí la número 10 me parece y la pelota le va a corresponder al equipo de la Trinidad. Hay que meterle velocidad porque se está acabando el tiempo. Avanza la Trini, 10-13 el marcador. 10-13 viene la Trinidad. La Trinidad buscando, pierde la pelota, lo tiene Ixtlán de Juárez. Lo tiene Ixtlán de Juárez, señoras y señores. Avanza la número 21. 21 para dónde, para la número 10. La pelota ahí, la 10, la canastera. Va a colar, no hay nada. Nuevamente buscando, observando el panorama. Contrarremate a la número 5. Tampoco se pelea muy fuerte. A la número 25. Ixtlán de Juárez con la pelota. Esto no tiene para dónde. Lanzamiento. No hay nada. Nuevamente la pelota en poder de la Trinidad. Estaba en poder de la Trinidad. Pero hay una falta que le cometen a 55 segundos de que Ixtlán. Tiempo cronometrado. Se para el reloj. Tiempo cronometrado. 55 minutos, 55 segundos que diga. 10-13 el marcador. Viene la Trinidad, viene Paola. Paola con la pelota para la 24. La 24 pierde la pelota, lo tiene Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez, la porra se emociona. La número 5 va a tirar. No hay nada, la pelota del rebote. La número 25, lanzamiento, no hay nada. ¿Por dónde va a entrar la canasta? Ixtlán le favorece tener la pelota en su terreno. Avanza la Trinidad, pero equivoca la asistencia. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez. Contra nuevamente, contra remate, no hay nada. La pelota sigue en juego, pero en el terreno de Ixtlán de Juárez, a ras de piso. Señoras y señores, esto se está terminando. 23 segundos, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores, 23 segundos, 10-13 el marcador. 10-13 momentáneamente. Así que en breves momentos ya estaremos regresando. Esto está cronometrado, 23 segundos, 23 segundos. Ni más ni menos. La Trinidad contra Ixtlán de Juárez. Las niñitas ya empiezan a desesperarse. Ya veo llanto. Ahí la Trinidad saben que es una losa para este momento. Es poca la marcación, pero 23 segundos puede ser la diferencia. Aquí no hay triples. Aquí simplemente vamos de 2 en 2 porque es infantil. Ya está ahí el entrenador de Ixtlán de Juárez sumamente concentrados. No se quieren desconcentrar porque si no, algo puede salir mal. Ahí el entrenador de la Trinidad también empieza a protestar un poquito con sus jugadoras. Con los manotazos, con la señalización se regresan. Se regresan últimos 23 segundos y esto se habrá terminado. Ixtlán de Juárez empieza a celebrar desde ahorita. Por un costado, el costado derecho, tenemos ahí también la leyenda que dice Ixtlán de Juárez. 23 segundos y terminamos. 23 segundos. Esto lo sabe. ¿Quién tiene la pelota? Lo va a tener Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez con la pelota. Buscando, observando a quién. Corre tiempo. Ahí está. Número 12 Ixtlán de Juárez. Antes hay una violación y la pelota le corresponde 20 segundos. Y la pelota le va a corresponder al equipo de la Trinidad. Saque lateral a favor para la Trinidad, número 7, avanzando la número 12, botando alegremente la pelota, presión Ixtlán de Juárez desde arriba, se lo pasa la número 7, la media cancha, ¿para quién? Hasta arriba, se va a terminar, lanzamiento de la Trinidad, no hay nada, ¿sabe usted qué pasa? 4 segundos, 4 segundos, Ixtlán ya se levanta la porra, ya se levanta el mechudo, esto se va a acabar, 5, la número 5 se acabó, escuche usted la bulla,
Ahí están las niñas felices y contentas, llorando la Trinidad como siempre. Ahí es donde decimos que el deporte es pasión, que el deporte se vive, se sufre, se llora. Entrenador, ahí tiernamente abraza a sus jugadoras. ¿Qué le hacemos? Alguien tenía que ganar, alguien tenía que perder. Gana Ixtlán de Juárez. Gana Ixtlán de Juárez. Son campeonas en infantil femenil versión 2023. Tiene que venir el saludo deportivo. Un momento pesado, un momento complicado. Pero hay que saludarse porque son deportistas ante todo. Y el deporte, la pasión se levanta, las emociones están a flor de piel. Ahí está siempre el contraste. Por un lado la felicidad, por un lado la tristeza. Acaba de ganar Ixtlán de Juárez, se va a venir para la toma de la foto. Después la porra va a celebrar. Ya toda una tradición que se tiene. La gente que pierde, la gente que se retira discretamente, ni modos. Prefieren omitir ahí la foto y se van a celebrar con la porra. Con la mascota. 2, 3 se toman la foto, se abrazan. Todo es felicidad para Ixtlán de Juárez. Todo es felicidad. Porque además sabe usted que están en el platillo fuerte. Ahí están contra el equipo de Villa Alta en un momento. Mientras tanto, aquí estamos observando el panorama. Bonita emoción. La gente, la familia, todos los que se dejaron venir. Esa es la historia que estamos presenciando. Las fotografías al por mayor. La gente de la prensa también. Ahí buscando por dónde. Ya reconocí quién es ese güero, Federico. Es Mauricio Orat. Es Mauricio el de, ¿cómo se llama? Comida saludable. Ya se me hacía conocido. Bueno, también aquí apostándole al deporte. Sabe usted que lo invitamos cordialmente para el 1 y el 2 de junio. Allá en Tlahuitoltepec se va a celebrar la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica. No se le olvide. Va a haber pasarela de los trajes típicos. Va a haber comida típica, por cierto, para que usted coma sanamente. Y poco a poco recuperamos lo que los viejos abuelos hacían para el 1 y para el 2 de junio. 1 y 2 de junio es un jueves y un viernes, no se le olvide. Ahí vamos a estar de fiesta, ahí en Tlahuitoltepec. Es la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica. Avanzamos, señoras, señores, también en esta mañana. Saludamos a Barrotes Sayuri. Les ofrece productos de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas y otras especias, artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador, artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos más. Estamos en Tlahuitoltepec, Mije, barrio centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria Rosalina Pérez Gómez y familia. Patrocinadores que agradecemos. Ya se incorpora también en esta mañana. Aquí hemos estado los tres en los fines de semana. Como la gente dice, ganándonos nuestra gloria para el día de hoy. Aquel día, en este día 21 de marzo. Saludo con todo gusto también al maestro Nibardo Vázquez. Vázquez, me parece que es tu apellido. Doble Vázquez. Vázquez Martínez, sí, cierto. Federico Vázquez Martínez son hermanos, pero no de sangre, sino de apellido. Y yo soy Vázquez Vargas también, por ahí somos primos, perfectamente. El que se sale del Huacal es Antonio, porque él es Gómez. Aquí Edgar es Martínez, primos hermanos, qué bárbaro, pura familia. Entonces es que somos de Tlau y ni más ni menos por eso. Nibardo, bienvenido a este palco de transmisiones. Ahora vamos a estar los tres en este día. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo viste? ¿Cómo te emocionaste? Porque vimos que estabas llegando después de un evento que tuviste, pero bueno, esa es otra historia. Platiquemos del deporte. ¿Cómo viste, Nibardo? Buenos días. Buenos días, gente bonita. Gracias, gracias. Aquí estamos de nuevo. Aquí en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Ya estamos el día martes. Finales, señoras y señores. Este es el ambiente que se vive. Este es el ambiente que estamos en vivo y en directo y a todo color. En Guelatao, aquí en Polideportivo. Ya vimos. Hoy, hace rato terminaron de jugar la rama femenil infantil. Como siempre, ya es muy clásico ver estos jugadoras. Ixtlán contra Trinidad. Llevándose triunfadoras. Estas chiquillas que vienen con todo, que vienen a demostrar. Ixtlán de Juárez quedan campeonas en la rama femenil. Así es que impresionante, como siempre hemos estado narrando, hemos estado platicando. Esta es una convivencia deportiva que siempre se celebra año con año. Hoy en día 2023 y aquí estamos de nuevo
Copa Benito Juárez. Y ya estamos viendo, calentando, señoras y señores, su servidor como siempre, Nibardo Vaz Martínez. Y aquí vamos a estar este día tan maravilloso. Invitamos para que se sintonicen la radio con voz 107.9 FM. Me imagino que ya está al aire, ¿verdad? Excelente, saludamos como siempre a la gente que nos ha estado siguiendo a través de la radio con voz 107.9 FM. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Nibardo, estoy viendo ahí a la presidente suplente, ¿verdad? Ahí parece, estoy observando de la gente que se deja venir también. Hay 3 equipos de Tlahuitoltepec, Tamazulapan. ¿Quién más está? Nada más 2, Tamazulapan y Tlahuitoltepec, me parece. Nuevo suerte para Totontepec, para Zacatepec, para Tepantlali. Así luego suele pasar. Tlahuitoltepec con 3 equipos en la gran final. Me parece Tamazulapan 2 equipos en la gran final. En breves momentos estaremos conociendo y dando los pormenores. Mientras tanto, esto se viene infantil, varonil. Siguiente platillo es el equipo de Macuiltianguis contra el equipo de Analco. Si no me equivoco, Analco luciendo sus estrellas de lo que han ganado aquí en la Copa Benito Juárez. La gente empieza a hacer abolengo y los niños crecen y se pasan a la siguiente categoría y la gente disfruta como aquella estrellita que era niño o niña empieza a madurar y también empieza a mejorar y avanzar con su técnica. ¿Desde dónde nos escucha? La gente del Facebook nos dice que están escuchando desde la Ciudad de México. Saludos cordiales para la gente que está por allá y que nos está siguiendo en este momento a través del Facebook Live. Es XHJP Radio Comunitaria Jambó. Muchas gracias por su preferencia. Aquí vamos a estar todo el día. ¿Dónde más tenemos? Saludos desde la Ciudad de México. También gente que nos está viendo en diferentes lugares. Muchas gracias. En breves momentos los equipos Mijes, los pocos equipos Mijes, hay que decirlo, van a estar allí a la expectativa. Hay que seguir mejorando. La calidad del nivel se tiene que elevar. Por eso es tan importante también la Copa Mije que se celebra allá en Tamazulapa, en el Espíritu Santo Mije, porque es un pulso para los que les gusta el deporte. ¿Qué equipo está en su mejor momento? Y obviamente ajustar los detalles y con eso llegar a esta crema innata del básquetbol de la Sierra Norte, que es la Copa Benito Juárez. Mucha prensa, le decíamos, la gente quiere llegar, llevarse un recuerdo. Se va a venir este primer cuarto. Es infantil varonil, Macuiltianguis contra el equipo de Analco. Es el primer partido. Macuiltianguis tiene a una entrenadora. Del otro lado, Analco tiene un entrenador que ya dieron su grito de batalla. Y con eso se nos va a dejar venir este bonito primer cuarto, señoras y señores. Comenzaremos en breve, tan luego ahí los oficiales acomoden un jugador altito, Tagayu número 10. Está alto para su edad, es infantil. Ya casi le va llegando los 1.50. El número 7 me parece más bajito, pero puede brincar más. Así es el deporte, ya les dice las indicaciones del señor oficial, qué es lo que deben de hacer o qué no deben de hacer. Se va a venir el brinco, preparan, pelota en el aire, la pelota está en juego y lo tiene el equipo de Analco. Son 4 cuartos, hay que recordar, viene, la pelota se regresó y va a ser para quien va a ser, para el equipo de Macuil. Eso es falta de concentración porque no se habían ubicado en la cancha. La pelota para el número 9, primer avance de Macuil. Este 14 viene sabrosito, viene caliente. Está Gallo número 14. 14 buscando, observando. Es el movedor, se ve en su cara las anchas que tiene. Va a entrar por la línea del centro, pierde la pelota. La vuelve a recuperar, hay una falta. Hay una falta que le cometen precisamente al movedor número 14. Ese rostro que tiene, dice, sácame la pelota, le dicen al 9, que quiero empezar a jugar. Está concentrado, rostro de concentración absoluta. 14 con la pelota, botando con la mano izquierda, frenando y acelerando. 14, primer lanzamiento. No hay nada, recupera rápidamente Analco, mostrando señorío. Avanza Analco número 7. No hay nada. Me parece que este número 7 era la estrella que estábamos observando allá arriba, porque trae todo el estilo de campeón, todo el estilo para poder ser y coronarse, y en esta mañana lo quieren lograr. ¿Para dónde se va a ir la segunda copa? ¿Para Analco o para Macuil? Se va a decidir en breve porque hasta ahorita van 0-0 y 8 minutos con 30 segundos en el reloj. ¿Cuáles son tus impresiones, amigo Federico, ahora que está comenzando este bonito partido? Bueno, así como observábamos allí en
en el fin de semana donde donde demostraron estos niños sus habilidades, sus capacidades. Hoy estamos viendo estos dos finalistas, ahí los niños de Macuil y los de Analco, que ahorita están empezando pues como a conocerse un poquito. Es el primer cuarto, acuérdense que están jugando por cuartos, van a ser 4 cuartos, entonces este es el primero. Y también los entrenadores están empezando a definir las estrategias, están empezando a conocer cómo está jugando el equipo contrario. Pero recordarte, amigo Ranulfo, cuando estábamos observando al equipo Analco, que el número 7 del equipo Analco es el que prácticamente cargó durante la eliminatoria a su equipo y lo hizo llegar hasta este momento, hasta la gran final. Recordamos que el número 7 hacía su espectáculo, su show allí para todo el público. Y ahorita cuando tienen que demostrar cuál es la capacidad que realmente tiene este muchachón, porque está el equipo conformado por 5. Así que si hacen equipo, si él lidera el equipo, seguramente podrían llevarse la victoria. Pero ¿qué podemos decir de Macuil? Es un equipo completo, un equipo que ha demostrado que juega en conjunto. No hay aquí alguien nada más quien se eche al hombro el equipo, sino más bien todos colaboran, todos participan, todos meten canasta. Y creo que, según desde mi punto de vista, el equipo de Macuil, la capacidad que tienen de cada uno. En cambio, Analco solamente tiene a uno, en donde está depositada toda la esperanza. Pero estos son simplemente mis apreciaciones. Es otra cosa lo que puede acontecer, lo que puede suceder dentro de la cancha. Entonces voy a pasar el micrófono al amigo Nibardo para que ahora sí den los por... Federico, saludazo mi estimado. En estos momentos número 7 se perfila de esta manera, no hay nada, recupera Macuil desgraciadamente pierde el esférico es para Analco número 7 se va avanzando, entra en la zona de medias, tira de esta manera, no hay nada, recupera Macuil número 2, el movedor de esférico, movedor de pelota, avanza de esta manera, número 14 ya está en el terreno de Analco, 14 entra de esta manera con una jugada excelente. 2 puntos más para los equipos. Este número 14 sabe dominar en estos momentos y consigo 2 puntos más para los equipos. En estos momentos está en disputa. El esférico es para el equipo de Analco. Macuil de nuevo recupera el esférico. La pelota para el número 14. Va avanzando. Juega de esta manera con un estilo propio. Avanza. Número 14. Busca con quién. Allí con número 9. Quiere tirar de 3. A ver qué. No hay nada. Recupera Macuil altote. Número 10 y tampoco. Con una media vuelta tira, pero desgraciadamente el balón. La pelota niega. Entonces el esférico es para el equipo de... Vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. Árbitro, la máxima autoridad. El esférico es para Macuil. Este es el score 2-0 hasta en estos momentos. Este es el primer periodo. Avanzamos. Número 10, Macuil. A ver, vamos a ver qué hace este jugador. Juega de esta manera, finta y todo. Vamos, ahí número 14 debajo del tablero y tira y no hay nada. Recupera Analco número 7, se va, quiere ir. Pierde el esférico. Nuevamente 14, Macuil. Va avanzando rápidamente del lado izquierdo. Del lado izquierdo quiere entrar hasta el fondo y no hay nada. Recupera el número 10, el aldote. Falla. En estos momentos nuevamente el número 9, Tagayú nuevamente el número 10, tira. Tampoco no hay nada. La pelota no quiere entrar, señoras y señores. 12-0 en estos momentos.
Analco tira desde lejos, en el área de 3 y no hay nada, recupera Macuil. Avanza de esta manera, número 10, como siempre, este jugador sabe, conoce, pero esta vez no le salió el pase. Esta vez la pelota sale fuera de la cancha. Avanzamos, el esférico para el equipo de Analco. 2-0 el score, 2-0 va avanzando. En estos momentos, número 15, busca con quién, Analco. 7, quiere ir, de esta manera juega, hay un estilo, pero no hay nada, pierde el esférico. Nuevamente número 14, entra hasta el fondo, no hay nada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Este es el partido que se está llevando, señoras y señores. Este es el partido. Macuil tiene 2 tiros libres de castigo. Tiene 2 tiros libre de castigo. Vamos a ver el primer tiro. Número 14. Macuil se prepara, perfila, apunta y adentro la bola. Un punto más para su equipo. 3-0, van avanzando, 3 puntos van avanzando, 0 Analco. Y está el segundo lanzamiento, efectivo. Analco se empieza a preocupar. Vamos a ver el número 7, entra de media y tira y no hay nada. Se perfila. Nuevamente el número 14 va avanzando hasta la cocina este joven. Este jugador muy bueno, y así como responde Macuil, este jugador del número 11 de media distancia y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Eso se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. Este es el partido de hoy. Macuil contra Analco en la rama infantil varonil. Avanzamos con este partido debajo del tablero número 9. De esta manera hay una violación que indica el señor árbitro. Este es el partido, se está llevando mucha gente en esta cancha, señoras y señores. Vamos a escuchar aquí al maestro Federico, a ver cómo ves, maestro. Así como les decía, amigo Nibardo, el equipo de Macuil Tianguis definitivamente está aprovechando esta ventaja. Ahí todos colaboran. Lamentablemente al número 7 del equipo de Analco lo están mitigando, lo están controlando, y esto es lo que ha provocado pues que no sume todavía ningún punto en estos momentos el equipo de Analco, pero seguramente el entrenador ya se dio cuenta de ello, por lo que va a tener que ajustar. Vamos a esperar. Aparentemente el equipo de Macuil Tianguis tiene mejor equipo, porque todos participan, porque todos están haciendo una función. Pero en el caso del equipo de Analco observamos a 2 niños ya, bueno, con la estatura un poquito más alto, y los 3 son chaparritos ahí, bajitos, para completar el equipo. El 7 en estos momentos, quien está controlando, está llevando la batuta en el equipo de Analco. Lo han controlado bien el equipo de Macuil, y eso pues está logrando o está teniendo como resultado que el score esté a su favor. 6-0 el score hasta estos momentos, y está terminando el primer cuarto. Por lo tanto se van al descanso para que sigan platicando, para que los entrenadores sigan dando las instrucciones. Lo que ahorita tienen que instruirles a los niños de Analco es que necesitan la primera canasta para empezar a darse confianza. Los niños, en cuanto empiecen a meter canastas, se animan más, se motivan más, y ahorita no les ha caído ninguna canasta, y eso es lo que ha provocado que los niños como que empiezan a desmoronarse poquito a poquito en su mentalidad. Sin embargo, no es nada definido hasta estos momentos. Hay todavía 30 minutos, porque recordemos que están jugando periodos de 10 minutos. Por lo tanto, son 30 minutos que todavía tiene mucho que decirnos este partido, porque vamos a esperar si logra reponerse Analco de este marcador de 0, porque hasta el momento lo están blanqueando y necesitan
gastar la tinta ahí en la hoja de anotación para que empiece a emparejarse esto poco a poco, amigo Ranulfo. Adelante con el segundo periodo. Muchas gracias, Federico. Ya estamos al aire en el 97.7, allá en Radio Bicap, allá en Tlahuitoltepec. En el 107.9 Radio Jemboj, también ya estamos al aire. Ahí estamos en Facebook Live XHJP, Radio Comunitaria Jemboj. Estamos en YouTube, TVIU. Ahí estamos en diferentes plataformas. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo de Analco. Analco con la pelota y buscando el número 23. El número 23. Ahí buscando el número 30. El 30 no se quiere poner nervioso, pero se le fue. Fue una jugada de más. Agarra la pelota, lo trata de pasar en su espalda y se atoró la mendiga pelota y se salió. Obviamente, eso lo puedes hacer cuando vas arriba, pero cuando vas abajo hay que asegurar que vengan las canastas. La pelota se pone en circulación por conducto del equipo de Macuil. Macuil que trae la porra, flor de piel, avanza Macuil. Macuil al número 14, 14 va a cortar por en medio, va entrando, no hay nada. Inmediatamente recupera el número 7. Dicen los oficiales que es un 2. Dos hombres, varones de oficiales y una mujer. Entrenadora, una mujer. Y luego del otro lado, un hombre. Así está la equidad de género también en el deporte. Como todos somos iguales, nada que discutir. Avanzamos, señoras y señores, es el número 7 el que hace el show. Es el showman que le habíamos dicho. El número 7, ahí con la derecha, ahí con la zurda. Habilitando por un costado a su compañero. El jugador que va a entrar por el medio, el número 15, lanzamiento, no hay nada. 0-6 el marcador. La pelota favorece en este momento. Hay una falta que dicen los oficiales. Y la pelota va a corresponder al equipo de Analco. Analco sigue estando con la pelota en este momento. Papá de Morita, fíjense la porra. El número 11 estaba apoyando porque ya jugó Morita. Hasta los papás traen, pero como no juegan, dice, soy papá de tal jugador, jugadora. Avanza entonces, avanza el equipo de Macuil. ¡Ah, qué bonita se ve el traje de Tlahui! ¿Cómo ves, amigo Federico? Luciendo elegantemente. Vestido falda en color que ahorita las fotografías van a estar lloviendo. Traje de Tlahui impecables. No sabes, hasta antes eran autoridades. Avanzamos rápidamente, avanza el equipo de Macuil. Al abordaje, contra remate, no hay nada. La pelota allí. Se detiene, el marcador sigue estando 6-0. 6-0. No hay muchas canastas para la velocidad que están jugando. Esperemos que más al rato también se ponga esto caliente, calientito. Viene saque lateral a favor del equipo de Analco. Analco, que en este momento tienen que estar más concentrados. El showman le hace caras al número 11, el chiquitín. Ese es un showman. Con showman quiere decir que hace espectáculos, que es buen deportista, que hace enojar, que jala, que marca canastas. Todo un espectáculo este número 7. A eso le llamo yo showman. Hay un cambio del equipo de Macuil. Entra un chiquitín número 2 y sale otro chiquitín número 10, me parece. 11 en su número. Viene entonces al abordaje el equipo de Macuil. Macuil no puede tener contacto con la pelota. Perdón, Analco, porque viene Macuil al abordaje. Macuil, lanzamiento, no hay nada, hay falta. Hay falta y vienen dos posibles. Eder Cardoso, muchas gracias, Eder, por seguirnos. Ahí estamos, gracias por las recomendaciones. Hay que tomar mucha agua, hay que ir mucho al baño. También de eso se trata. Lo bueno que el baño está cerca, pero qué frío sentimos en la noche. Frío marca infierno. Temblamos, titiriteamos. Estamos en la pintura. Viene el equipo de Macuil, lanzamiento de Macuil. No hay nada. Le digo que no hay muchas canastas. Segundo intento para Macuil. Macuil prepara, metralla, observa. Lanzamiento. No hay nada. Ya sé por qué me habló la gente. Este amigo Federico pensó que éramos sonido local y no, porque el sonido local no sé por dónde está, por esa zona. Canasta de Macuil en este momento, 8-0. Macuil va arriba, la porra está que arde de emoción. Viene el avance en este momento de Analco. Analco no le caen las canastas, la pelota se escurre y va a seguir siendo para el equipo de Macuil. Macuil con la pelota. Estos niños ya casi
terminando la segunda parte. Segundo periodo que va a tener en ese momento la mujer de Tlaui. Camina elegantemente con su traje típico. Avanzamos. Viene el equipo. Robo de pelota para Analco. Analco, el Johnny. El número 7, el Showman. Johnny. ¿Para quién? Para su compañero. ¡Ah! Está bajito. Este me lo taparon. Nuevamente la pelota se pierde y va a perder para McQuill. Hay una falta. Había ganado McQuill y le bajaron la pelota, pero con falta. Con falta, eso significa que inmediatamente va a ser saque lateral a favor del equipo de McQuill. Segunda falta, dicen. 8-0 el marcador. ¿Quién gana? Gana McQuill. Avanza McQuill, número 14, atravesando el número 14. Elegantemente el movedor de pelota, este chiquitín número 14. Se lo pasa por un costado en la esquina. Lanzamiento corto. Es de larga distancia, pero no tuvo la suficiente fuerza. Avanza Analco. Analco buscando por allí. Encuentra el número 7. 7 con la pelota. 7 en cara. 7 atraviesa. Ahí en la media cancha avanzando. 7 va a encarar. Se va a meter. No hay nada. Hace el lanzamiento y no hay nada, señoras y señores. Robo de pelota para McQuill. McQuill el número 9. El número 9, el número 11, al 14. El 14 le mete velocidad y gallardía. Número 14 es el movedor por donde está cargando el equipo. El 14 no suelta, prefiere tirar. Elegantemente contra remate el 10. Falta. Falta, señoras y señores, así que la pelota se va a ir a la pintura y va a corresponder al equipo de McQuill. 8-0. 8-0, hay un tiempo fuera. Es momento de escuchar tus impresiones, amigo Federico. Marcador 8-0 por el momento. McQuill va arriba, no reacciona Analco. ¿Cómo ves? Sí, estamos observando el trabajo que está haciendo el equipo de McQuill y parece que vienen dispuestos a llevarse la copa para Macuiltianguis, una bella comunidad de aquí, como a 1 hora y media de aquí de Galatao. Ahí todavía se sigue a la sierra, un lugar bonito donde alguna vez tuviéramos la oportunidad de ir a su fiesta, donde tuvimos la oportunidad de conocer a la bonita gente que vive en Macuiltianguis. Déjenme decirles que también ahí Macuiltianguis le ha invertido pues ahora sí, los recursos necesarios para el básquetbol, porque ellos tienen un gimnasio muy parecido a este que tenemos aquí en Galatao. Estoy hablando por ahí del 2003-2004, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Macuiltianguis a visitar este bello pueblo, y ya de por sí en ese entonces estaban estrenando su gimnasio de duela como tipo NBA, que pues seguramente todo el mundo estaba apoyando al básquetbol de esta comunidad, y aquí lo están demostrando porque su equipo ha llegado a la final en esta categoría, y al parecer, si no me equivoco, si no tengo malos augurios, parece que la copa finalmente sí se va a ir a la comunidad de Macuiltianguis, porque estoy demostrando que están apabullando al equipo de Analco. Analco tiene que reaccionar, tiene que empezar a meter canasta, tiene que empezar a darse confianza, porque si no, lamentablemente lo pueden blanquear en este partido. Pero vamos a seguir con este encuentro porque nada está definido, todavía faltan muchos minutos, así que escuchamos la narración del compañero Nibardo. Amigo, adelante. Gracias, amigo Federico. Avanzamos con este partido en estos momentos. Este es el tercer periodo. Número, en estos momentos, Analco tiene el esférico. Segundo periodo, segundo periodo. Corregimos, segundo periodo. Avanzamos con este partido. McQuill, número 14. 14 va avanzando, 14 va buscando. 14 entra por dentro de la zona y hay una falta que les indican. Así es que, señoras y señores, aquí es donde termina el segundo periodo. Así es que en estos momentos 8-2 el score. 8-2 que estamos en estos momentos. El equipo que va ganando, el equipo que va adelante es el equipo de McQuill. Entonces, en estos momentos están en la plática porque viene el tercer periodo. En un momento vamos a tener la oportunidad de ver. He visto estos jugadores, he visto estos equipos
que han estado batallando, que han estado subiendo, escalando poco a poquito. Y ahí es donde vienen a demostrar, aquí es donde vienen a sacar todo lo que tienen, lo que han aprendido, lo que han practicado. Este es el partido de básquet. Hay mucha disciplina, mucha disciplina. Es lo que nosotros estamos notando, que de repente hay estos entrenadores que siempre llevan la batuta. Así es, señoras y señores, y aquí estamos de nuevo, aquí en la cancha polideportivo, Guelatao de Juárez, Oaxaca. Avanzamos con este partido, avanzamos con este partido de básquetbol en la rama infantil varonil. Viene el tercer periodo y así es como inicia y así es como se están preparando en estos momentos. 8-2 en estos momentos. Mauquil lleva la ventaja. Avanzamos. En estos momentos Mauquil tiene el esférico, número 14. Este movedor de pelota, este jugador ágil, jugador que ha tenido practicando. Este es el número 10, entra hasta el fondo y tira y no hay nada. Nuevamente Mauquil va avanzando. Analco, número 7. Este jugador combina el número 15 y tira desde ahí, no hay nada. Nuevamente 14 de Mauquil. Va avanzando rápidamente en el lado izquierdo. Busca a su compañero número. No llega al esférico. Recupera Analco. Número 7. Va avanzando. Yona. 7. Busca con quién. Allí casi le quitan el esférico. Casi pierde la pelota. Avanza allí nuevamente Mauquil. Número 2. El chiquilín. Se va y se detiene. Busca. No hay nadie. Hay un 2 que están efectuando en estos momentos el esférico, la ley de la alternancia. Vamos a ver para quién es la pelota. El esférico es para el equipo de Analco. Número 7. Número 7 va avanzando, busca. Vamos a ver, quiere entrar por dentro de la zona. Allí combina su compañero número 15, tira desde lejos y no llega al esférico. Mauquil, número 2, este jugador Mauquil, vamos a ver qué hace. Combina su compañero número 9, busca número 10, quiere ir, pierde el esférico. Nuevamente Analco va avanzando. Analco quiere canasta. Analco busca a ver cómo avanzar, pierde el esférico nuevamente. El equipo contrario en estos momentos, Analco número 7, va avanzando, va jugando. Eso es lo que dibuja y adentro no hay nada. Así es que hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Vamos a ver. Viene el primer tiro. Indica el señor árbitros que son tirables. Hay una falta que le cometieron a este jugador el número 7. Viene el primero, se perfila de esta manera y adentro. Un punto para Analco. Este número 7 se va calentando poco a poquito. 8-3 en estos momentos. 8-3. Viene el segundo lanzamiento. De esta forma. Prepara y tampoco no hay nada. Avanzamos de esta manera. Mauquil, número 14. Va avanzando. Ya vio a su compañero. Casi se les escurre el esférico. Avanzamos. Allí el número 9. Saque de fondo. Allí el número 14. Y con una media vuelta no le sale el tiro. Avanza Analco, pero pierde el esférico. Nuevamente el número 14 se va, busca con quién quiere ir. Entra en la zona, adentro. Vamos a ver, recupera Analco. Número 19 va avanzando rápidamente. Vamos a ver qué hace. Luego combina su compañera número 7, ya vio, tira de 3 y casi. No entra el esférico. Avanzamos nuevamente. Analco quiere canasta. Busca de esta manera. Viene con todo. Pero desgraciadamente el esférico se niega. Necesitan más puntería. Necesitan más seguridad para avanzar. Como ven, Federico.
Sí, ya cayeron los primeros puntos. Amigo Nibardo, ya cayeron los primeros puntos para el equipo de Analco. Y créanme que si estos niños empiezan a sumar puntos, este partido se va a poner cardíaco porque los dos equipos tienen buen nivel de juego, tienen buena capacidad. Ahí están trabajando poquito a poquito. Todavía nada está ganado, tampoco nada está perdido. Estamos observando que el equipo de Macuil empieza a presionar fuertemente al equipo de Analco y están haciéndole doble marcación al número 7 porque es el que quieren controlar para que no siga sumando puntos, porque los 3 puntos que tiene Analco son producto de este número 7 que está liderando el equipo de Analco. Amigo Ranulfo. Así es, Federico, avanzamos rápidamente, 8-3 el marcador, viene Analco, 2 más para su causa. 8-5 el marcador, el caminante Noé Cruz nos saluda, dice: buenos días camaradas, gracias por transmitir los partidos, saludos desde California. Good morning my brother, ¿verdad? Desde California. Ahí está, y no sé lo que dije, pero lo dije. Avanzamos ya en Mijemo y trilingües, ¿no? Buenos días, ahí está. Padiush, en zapoteco. Tuvicho Pacho Nata Pagayu. Ese es, no sé qué significa, pero es chinanteco. Avanzamos. 8-5 el marcador en este momento. Saludos también a la gente que nos escucha en los diferentes medios. Está el 97.7 Radio Bicap allá en Tlahuitoltepec. Está el 107.9 Radio Jemboj allá en Tlahuitoltepec, y en los lugares donde llega la Mije Alta, Media y Baja Albarradas, la zona de Mitla, la zona de Matatlán, la zona de la Sierra Juárez, la Sierra Sur. La radio del 107.9 tiene obviamente una cobertura muy amplia. La gente que nos ve a través de XHJP, Radio Comunitaria Jemboj, es el Facebook Live, y en YouTube estamos como Ayuk TV. Muchas gracias a los medios que se están hermanando en esta mañana para disfrutar de las grandes finales de este día. Avanzamos 2 minutos con 44 segundos para que termine el tercer cuarto. Está el número 10 en la pintura. Este es Macuil. Macuil siente pasos en la azotea. A ver, viene el número 7. Macuil. Allí no equivoca la asistencia. Va el 18. Va a entrar. Lanzamiento, falta. La gente celebra la falta. Sabe que este jugador puede seguir sumando puntos. Ya llegó el desayuno, ya lo vi. Ahorita le damos al desayuno, mientras nosotros seguimos en lo que nos da más hambre. Porque aquí también están las autoridades apoyando a los equipos. En un momento juega Tlahui. Se va a la pintura el equipo de Analco. Es el número 11. Prepara metralla, punta, fuego. ¡Ah, no entra! Brinca la pelota y no entra. Va el segundo intento para el número 15 de Analco. Buena visión que tenemos, muy buena visión que tenemos. Prepara metralla, observa panorama. Dentro. 6-8. Robo de pelota de Analco. Lanzamiento de Analco. Si cae la canasta, esto se cae. Falta que le cometen. ¿Cómo va? Y va la estrella. Y va el número 7. Ni más ni menos. Va el showman. Si usted lo está viendo, este celebra. Ahí está. Hay un tiempo fuera porque si no se les puede salir de control. Marcador 8-6 el marcador en este momento. Marmolería Región Mije les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp y en Facebook nos encuentra como Marmolería Región Mije. Muchas gracias, señoras, señores. Avanzamos. Este es un gran trabajo de equipo para llegar aquí con ustedes. Muchos medios. Unos traen tecnología, pues ahora sí, una tecnología precaria, y unos traen una tecnología muy buena. Hay compañeros mijes que también empiezan a transmitir y eso nos da muchísimo gusto porque obviamente hay que compartir el deporte y usted como audiencia obviamente va a escoger si está con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, créame que lo hacemos con todo gusto. Nos emocionamos a flor de piel, eso sí lo tenemos. De repente se nos revienta la garganta, ¿qué le hacemos? Entonces nos regresamos allí a la pintura. Está el número 7, prepara metralla adentro. 7-8. ¿Qué se me hace que nos vamos a ir empatados al tercer cuarto?
10 segundos después del tiro. 10 segundos después del tiro. Prepara metralla. Observa, apunta. Es el número 7. No empatamos. La pelota lo tiene el equipo de Macuil. A este lo bajan con falta. Así que solamente se movieron 2 segunditos. 2 segunditos y la pelota se va a ir para Macuil. La pelota. Hay otro tiempo fuera porque si no... Ellos no se quieren ir con desventaja o quieren empatar, dependiendo qué dicen los entrenadores. Los entrenadores están a flor de piel también, cuidando que todo marche normal. Artesanía textil Artefer, naturaleza y tradición textil que luce en tu felicidad. Ofrecemos rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos tales como gabanes, moderneros, bolsas y entre muchas otras cosas. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. Artesanía textil Artesfer. Parte de nuestros patrocinadores. Saludos a nuestro amigo Fernando, a estar trabajando duramente y escuchando la radio, porque no puedes concentrarse, está haciendo el rebozo. Eso es, muchas gracias. O también viendo video, qué bueno, a través del Facebook Live. Avanzamos, señoras y señores, 8 segundos en el tablero. Último avance, jugada preestablecida, jugada de pizarrón, va al 14 el movedor, abrieron la zona, viene el número 9. ¡Qué bárbaro! Les funcionó exactamente como lo tenía dibujado el entrenador. Jala la pelota, abre la marcación, de allí se lo pasa por un costado y este que es certero, adentro, 10-7. Esto es lo que querían, irse con la tranquilidad para el último cuarto, porque si no se pueden complicar las cosas. Así la historia del día de hoy, señoras y señores. Aquí anda la gente ya de Tlahuitoltepec, ¿verdad? Paseando alegremente, es cadetes femenil con uniforme. Imagínense, es todo un espectáculo. Ahí está el entrenador, pavoneándose, buscando por dónde en un momento, sintiendo la vibra, porque al rato esto va a estar a reventar. Vámonos al último cuarto. Así que en breves momentos ya tendremos campeón. 10-7. 10-7 el marcador. Adelante, amigo Nibardo. Te toca la primera parte para checar cómo vamos avanzando. Gracias, Ranulfo, gracias, avanzamos. 10-7 el score. 7. El número 7 de Analco se está brillando. Han dibujado pases, han marcado. Ese es lo que tienen ellos. Hay velocidad, necesitan puntería. Por allá van avanzando. 10-7 en estos momentos. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Analco entra hasta el fondo y tira de esta manera y no hay nada. La pelota se niega. La pelota no quiere entrar. Vamos a ver, qué lástima, pero bueno, así es este juego. De esta manera, de nuevo, debajo del tablero, este jugador número 7. Está brillando el número 7, peligroso. Van avanzando técnicamente, no es nada el score. La diferencia es nada más 3 puntos. 10-7, Analco número 14 va avanzando. Analco, este jugador movedor, jugador que hemos visto, juega, observa, a ver, vamos a ver qué hace, entra hasta el fondo, en la zona de medias, vamos a ver y recupera. Analco, número 7, este jugador va avanzando, vamos a ver qué hace, entra y intenta entrar de media, no, tampoco no hay nada. Recupera Analco, están con todo, señoras y señores. Esta es la gran final, este es el partido que estamos esperando. Número 14, se va, hay una falta, vamos a ver. ¿Son tirables? No son tirables, vamos a esperar a los árbitros, las indicaciones. Saque lateral es para el equipo de Macuil. 10-7 el score en estos momentos. 3 puntos de diferencia. 3 puntos van ganando Macuil. Hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Analco.
Avanza número 7. Este jugador número 7. 7 de Analco. Va dibujando juego. El esférico se interpone. El equipo de Macuil. El esférico sale de la cancha. Avanzamos. El esférico es para el equipo de Analco. Vamos a ver este jugador Macuil. Recupera el esférico, va avanzando el número 14, quiere ir, busca con quién. Vamos a ver qué hace este jugador, está en la zona de 3. Este jugador tira de 9. Este jugador número 9 tira de 3, no hay nada. Avanza, recupera Analco, número 7, busca, ya vio a su compañero número 15 desde media y adentro. Dibuja un pase excelente y de allí recupera este jugador y de media y adentro la bola. Señoras y señores, por un punto, 10-9. 10-9. Amigo Federico, punto de vista, esto está para cardíaco. Tal como lo estábamos augurando, amigo Nibardo. Estábamos medio sorprendidos cuando veíamos el score de 8-0 y esto no lo está permitiendo el equipo de Analco, porque ¿cómo es posible que nos estén blanqueando en esta gran final? Se pusieron las pilas estos niños, el entrenador, y están solamente a un punto de diferencia, 10-9 el score hasta estos momentos, pero vamos a esperar de qué lado se empieza a inclinar la balanza, porque el equipo de Macuil como que se desconcentró momentáneamente. Iba trabajando muy bien al inicio, pero desde el momento en que el equipo de Analco empezó a tomar inspiración, empezó a tomar confianza, le empezaron a caer las canastas. El chamaco número 7, Yuna, que estaba como medio despistado, estaba nervioso, empezó a agarrar confianza y ha empezado a avanzar con su equipo en estos momentos. Al número 15, un lanzamiento lejano de Analco, por poquito, ahí recupera este número 10 me parece, pero le cometen una falta el equipo de Macuil. Tiene que empezar a ajustar porque el equipo de Analco se le está viniendo encima. Ahí los niños atentos haciendo las jugadas de desmarque. El número 7 una media vuelta, pero no logra recepcionar ese balón. El número 14 de Analco se va al ataque. Ve que viene con todo este niño tirando. Corta ese tiro, recupera el remate y canasta. Ahí están los otros 2 puntos que el equipo de Macuil está consiguiendo. El número 7 está inspirado con la zurda, no consigue nada. Cerquita nada más ese balón. Se escapa solito este número 11 de Macuil abajo del tablero. Se pasó 2 pasos y por eso es que ese balón tira y lamentablemente pega nada más en el poste de lo que es el tablero. Analco ya está otra vez al ataque. El número 7. Yuna otra vez haciendo la jugada con su compañerito el número 10, ahí le quitan el esférico. Macuil ya recuperando el balón, el número 14 quien es el movedor, va avanzando, ya observó a su compañero que está solito, el número 11, recepción a tablero, adentro. Se están aplicando con todos estos niños porque no quieren sorpresitas. ¿Cómo que nos están alcanzando? Amigo Ranulfo. Impresionante, Federico. Macuil sintió paso en la azotea y le metió primera, segunda y tercera. Y ahorita van en quinta. Vemos al equipo de Macuil, número 14, la estrella. Adentro. Por algo es estrella. Este número 14-15. Ese es un crack en este momento. Viene el 7. El 7 despistado. Va botando de repente. La pelota lo saca con la punta del pie. 16-9. Qué bárbaros, estuvieron a un punto, 9-10. Le echaron ganitas y van 7 puntotes arriba. 7 puntotes arriba. Dice el entrenador, ¿qué les pasa? ¿Por qué están fallando, chingados? Dice el entrenador, se le ve su cara, está enojado. Avanzamos, viene Macuil, saque lateral para Macuil, Macuil con la pelota número 11, no, para 11 va a colar, se estrella con un muro que es el número 7, pase picado para el número 9, Macuil atacando por todos los frentes, están en el medio, hay un 2 y por alternancia, ¿para dónde nos vamos? Seguimos en terreno de Macuil.
Esto se está terminando, señoras y señores. Falta poco para la segunda copa. Viene el número 9. Aquí no hay de 3, solamente de 2, es infantil. Viene entonces la pelota para el número 14, el movedor de pelota, la estrella. Viene el 14, lanzamiento, no hay nada. Chaparrito, pero bien que se mueve. Avanza entonces el equipo de Analco. Analco recupera para Yuna. Yuna, la estrella, el showman. Yuna buscando por dónde, encuentra el 5. Cambiando de panorama de extremo a extremo. Hay un taponcito que hace el chiquitín. Avanza McQuill. Eso ocasiona. Viene el 14 para el chiquitín. Dámela, mijo, dámela. ¡Adentro! El mismo comete el tapón y va para abajo. Y ahí lo está esperando. Y faltan segundos. Esto se está terminando. Esto se está robo de pelota del chiquitín número 11. El 11 está inspirado, va a colar. No, la pierde, se engolosinó. Recupera el número 12. Analco. Ya no es nada de saque por la línea de fondo. Ahí la pelota se molesta. Ya los de Analco dicen nada, no sale. ¿Qué chingados tenemos esta mañana? Y lamentablemente el tiempo está avanzando y son 18-9. Es fuerte la losa. Ahí está la porra nuevamente. McQuill se levanta, extiende las banderas, los mechudos. Ahí la cosa, el tamborcito, ¿cómo se llama? La bataca, ¿verdad? Ahí avanzamos, señoras y señores. Yo le llamo tamborcito. Avanzamos, viene McQuill. Allí observando por dónde. El número 15, lanzamiento de McQuill. No hay nada. 10 segundos y terminamos. Ya me llegó la Rosa de Guadalupe y me dice que esto se va a acabar y que va a ganar McQuill. Se cumple el pronóstico de Federico. Viene el número 7, Yuna. Se despide con una bonita canasta. 18-11 se está a terminar. ¡Ay, campeón! Viene el grito. El número 14 está feliz de la vida. Lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque va a celebrar en grande. Así está el dato. Va con su entrenadora. El otro lado hay enojo, hay coraje. El coach está manoteando muy fuerte. Dice, también te equivocaste, mijo. ¿Cómo quieres ganar? Ahí la gente abraza, lloran. Las banderas están. Usted que lo está viendo a través de las redes sociales puede disfrutar de este panorama. Benditas redes sociales. Ahí está la bandera. La bandera de McQuill. Con este logotipo, este signo en colores azul, blanco y rojo. Es la bandera de McQuill que lo trae. Así está el uniforme. Tienen que ir a la formación, tienen que terminar esto para poder celebrar abiertamente. Ya está en la cancha. La Tubi contra Ixtlán de Juárez. Este es pasarela femenil. Ahí está, mientras tanto, la celebración. Todo mundo feliz y contento. Por otro lado, ya se ponen la casaca. Ya la traían los de McQuill. ¿Qué cree que dice la casaca? Obviamente dice campeón Copa Benito Juárez 2023. Los papás le tienen que invertir. Los papás tienen que apoyar. Eso es lo que siempre se ha dicho. Donde hay apoyo de papás, de mamás y entrenador, con eso las cosas funcionan. Ahí están los papás repartiendo las playeras que dice campeones Copa Benito Juárez 2023. La gente ahí gritando, celebrando, festejando. Es el momento de sacar la foto, el recuerdo, la bandera. Ahí la entrenadora feliz de la vida también. La entrenadora McQuill, desde que los vimos la semana pasada, sabíamos que iban para algo muy grande. No recuerdo el 14, el movedor de pelota, pero ahorita se incorporó. Y ahorita acaban de disfrutar los fotógrafos al 100, observando, viendo por dónde están. Ahí por otro lado está Analco. Analco, ¿qué le hacemos? Con la cara baja, llorando, sin ganas. Mamá y papá también tienen que entrar al quite. Con sus 5 estrellas se quedaron viendo al espacio, viendo al infinito. No se pudo porque McQuill jugó bonito. Jugó como debe de ser. Por eso hay que celebrarlo. Brincando entre mamás se abrazan. Esto es la fiesta. Esto es el básquetbol. ¿Cómo ves, Federico? ¿Cómo ves la emoción de papá, de mamá, del público, de la porra, de los entrenadores, de los niños? Han ganado un campeonato. Definitivamente están celebrando pues lo que han trabajado. Pareciera que es sencillo, ¿no? Agarrar este nivel de juego, pero definitivamente lo volvemos a repetir y todas las veces que sea necesario. Si hay trabajo, si hay seriedad, si hay disciplina, los resultados se dan.
estos equipos que están llegando a la final, por algo están llegando a la final. No es por obra del Espíritu Santo, no es por suerte, no es porque alguien ahí los colocó. No, solamente porque el esfuerzo que ellos han hecho durante mucho tiempo, año tras año, están cosechando ahora los resultados. El equipo de Macuiltianguis, desde la primera vez del fin de semana que estábamos acá en Guelatao, observábamos que venían con la calidad, venían con una capacidad tremenda para jugar al básquetbol, y en estos momentos está simplemente cosechando lo trabajado, felices y contentos. Estaban los niños y los entrenadores, los papás, ahí celebrando con todo. Del otro lado, Analco, hay que reconocerle también el esfuerzo que han demostrado, porque dejaron atrás a varios equipos con mucho talento, con mucha capacidad también. Cuando veíamos que jugaron contra Capulapan, cuando jugaron allí contra Totontepec, contra Betaza, contra Talia de Castro, estos niños que también tenían mucha capacidad allí para jugar al básquetbol, y ellos son los que salieron avantes y en estos momentos disputaron la gran final, aunque ya no pudieron alzarse con la victoria, pero se llevan un digno subcampeón. Entonces ahí los papás de Macuil apoyando con todo, la bulla, ahí la bandera de Macuil, el color típico ahí de ellos, el azul rey, el blanco y el rojo, combinación que ellos han mantenido todo el tiempo y que los caracteriza en donde quiera que van. Ahí están orgullosos ahí alzando la bandera que los está identificando como los campeones en esta categoría. Pero no se nos olvide que viene otro partidazo, ahora sí ya en la otra categoría. Ahí en estos momentos ya están preparándose ahí, tomándose la foto, agarrando confianza, porque eso es lo que necesitan las jugadoras. En este caso ya se están preparando la Tubi contra Ixtlán en pasarela femenil en estos momentos, ya a escasos segundos de arrancar, porque este será el tercer encuentro que vamos a llevar hasta todos ustedes, y gracias por su preferencia. Sigan nuestra página, sigan nuestra transmisión. Saludazos ahí, híjole, hasta dónde llegan las redes sociales en estos momentos. En Columbus, Ohio, en Estados Unidos, a nuestro amigo Emanuel Ramírez. Qué bonito es saber que la gente nos está siguiendo desde todos lados del mundo prácticamente. En donde quiera que te encuentres, sintonizas nada más el link y automáticamente es como si estuvieras aquí en Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Ahí la gente que nos está sintonizando, pero también sabemos perfectamente que la gente nos está siguiendo en la región Mije, en los diferentes pueblos, en la zona de los Albarradas, ahí aquí mismo también en Guelatao, en la radio que también aquí está transmitiendo de manera local nuestro trabajo. Así que estamos muy agradecidos, gracias, sigan compartiendo, sigan avisando que nosotros estamos haciendo con todo gusto nuestro trabajo. Nos encanta, nos apasiona y lo vivimos al máximo, amigo Nibardo. Gracias Federico. Así es, nos puedes seguir, señoras y señores, en XHJP Radio Comunitaria. Ahí estamos en vivo y en directo y a todo color. Son las finales de la Copa de Benito Juárez. Así es como arranca este partido. Este es el partido Ixtlán contra la Tubi en la rama femenil. Avanzamos con este partido. En estos momentos vemos al número 23. Número 23, allá el número 8 pierde el esférico. Número 2, la Tubi, va avanzando. Vamos a ver qué hace. De media distancia, tira, no hay nada. Recupera Ixtlán. Ixtlán de esta manera pierde, se interpone el equipo de la Tubi. Avanzamos, el esférico es para el equipo de la Tubi. La Tubi, número 11, 17 al 24. 1, tira de media, no hay nada. Recupera de esta manera. Vamos a ver qué hace esta jugadora. La jugadora número 23 avanza de esta manera. Ixtlán, la número 15 a la número 21. 21 va avanzando del lado izquierdo. La media, tira, no hay nada.
Recupera la Tubi, la número 12, la número 17, 7, la número 1, va avanzando, esto se está calentando, este es el partido de hoy, la rama femenil, avanzamos, número 17, la Tubi contra Ixtlán, 0-0 el score, este es el primer periodo, avanzamos con el número 21, recupera de Ixtlán, va avanzando, número 8, la número 8, nuevamente la número 15, va avanzando. Entra hasta el fondo y tira de esta manera y no hay nada. Recupera la Tubi. Vamos a ver. Nuevamente la número 2. La 2 va avanzando tranquilamente. Va avanzando. Este es el partido. Estamos presenciando de estos momentos, señoras y señores. Nos encontramos en Polideportivo. Aquí donde siempre se ha llevado finales. Finales de los partidos. El esférico es para el equipo de Ixtlán, la número 15, nada para nadie, 0-0. La número 3, 23, avanza la número 23, quiere tirar y de esta manera, tira y no hay nada. El esférico no llega en el arío. La Tubi tiene la pelota y así es como avanza, le quitan la pelota y el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos. Hay un tiempo fuera que piden los entrenadores. Van a la plática, van a la conferencia, van a ir a analizar, a escuchar a los entrenadores. Así es que tienen que dibujar, tienen que marcar, diseñar juegos, pases, combinaciones, todo eso. Mucha disciplina para poder alcanzar, para poder avanzar. Este es el partido que estamos presenciando hoy en día, 21 de marzo 2023, Copa Benito Juárez, aquí en Glatao de Juárez. Así es que, señoras y señores, saludamos a toda la gente bonita que nos está escuchando, que nos está transmitiendo. Estamos en la radio Jopo 107.9 en FM. También estamos en la radio escolar Pickup Bachillerato Cebeta 192. Y también estamos en Facebook. Así es que, señoras y señores, saludamos a la gente. Mucha gente nos está escuchando, mucha gente nos está siguiendo. Y pues para nosotros damos las gracias y queremos que compartan el link para poder alcanzar más, llegar más, con más audiencia. Avanzamos con esto viene con todo. 0-0 el score, este es el primer periodo. Ixtlán contra la Tubi. Entonces avanzamos con la Tubi en la rama femenil, pasarela, la Tubi solita, de media, quiere tirar, no hay nada. La número 11, de dos, se perfila y adentro la bola y consigue la primera canasta. Avanza Ixtlán. La Tubi lleva 2 puntos. Ixtlán busca con quien vio a su compañera y no hay nada. Pierde el esférico. Avanzamos con este partido, señoras y señores. La Tubi tiene el esférico. Vamos a ver, van avanzando. Uno no alcanza. Un pase muy alto. Le quedó la pelota y sale fuera de la cancha. Para esto, el esférico es para el equipo de Ixtlán. La número 1 va avanzando, 21 a 11. La número 11 busca. La número 8 tira de media. Sí, no hay nada. La pelota no cae, no hay puntería. La número 1, la Tubi, va avanzando, recupera y de esta manera se están peleando. La 1 va avanzando, vamos a ver qué hace. La 1 juega de esta manera. Ya lo encerraron. Y el esférico, hay una falta que le cometen a esta jugadora, la número 1. Vamos a ver las indicaciones de los árbitros. Es un saque lateral. El esférico es para el equipo de la Tubi. Estamos en pasarela. Estamos en la rama femenil. Estamos aquí en el Polideportivo. Avanza con este tiro. No hay nada. Luego recupera y hay un 2. El esférico es para el equipo de Ixtlán.
Avanzamos. Este es el partido que va avanzando. Los minutos van avanzando. Número 23. La número 23 quiere ir. Entra hasta el fondo y tira de esta manera. No hay nada. Recupera la número 1. La Tubi. La Tubi busca. ¿Con quién? Allí con la número 2. Van avanzando. Ya van avanzando. Solita. Ya vio a su compañera. Quiere ir. Busca. No quiere tirar. Allá el número 4. Están en el área de 3. Vamos a ver qué hacen. Busca allí al número 2. 2 quiere tirar y una finta. Pero no le sale. Un tapón allí de repente. Recupera nuevamente la Tubi. Tira y no hay nada. De esta manera Ixtlán viene con todo. 23 que están buscando canasta y de esta manera y no, se niega la pelota. No entra. Casi, pero no entra. Avanzamos. La Tubi de esta manera va avanzando. La número 17. La número 7, la número 1, busca, ya lo están encerrando, avanza, está en la zona de medias, vamos a ver y de esta manera sale, no sale la combinación y el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Ixtlán. 2 minutos y segundos para que termine este primer periodo. 2-0, la Tubi va ganando 2 puntos. Avanzamos, así como le quitan el esférico. Número 24 solito entra a la cocina y adentro. La Tubi consigue 2 puntos más. Lo encerraron esta jugadora y así es como le quitan el esférico. Y aprovecha la Tubi y entra hasta la cocina. Y 2 puntos más para su equipo. Y así es como van avanzando, señoras y señoras. Señoras y señores, este es el partido. Ixtlán contra la Tubi. Están en la conferencia. Están en la plática. Y los minutos van avanzando. 1 minuto y segundo. 1 minuto. 4-0 en estos momentos. Vamos a avanzar. Los entrenadores están diseñando. Están en la plática ahí con sus jugadores. Vamos a ver. Debe de haber un ganador. Y así es como estamos viviendo. Muchas porras, mucha gente. Más adelante esto se va a llenar. Más adelante aquí en Polideportivo ya no va a haber más lugar. Avanzamos con este partido. Avanzamos y continuamos, señoras y señores. Este es el partido. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Ixtlán 0, la Tubi 4 puntos nada más. Técnicamente no es nada. Avanzamos, Ixtlán. Hay una violación que comete esta jugadora de Ixtlán. Para esto, la pelota es para el equipo de la Tubi. La Tubi avanza. Vamos a ver la número 1. La número 17. Tira de esta manera, no hay nada. Número 24 recupera y también tira y tampoco. Allí la número 15 de Ixtlán. Entra, tira y adentro. Canasta, señoras y señores. Canasta, 2 puntos para su equipo. 4-2. Y así como empiezan, así como están calentando. Número 8 de media, solita, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. 4-2. Se está calentando. Hay pases. La agilidad se ve, se nota. Y es de lo que estamos viendo. Avanza la Tubi. No aprovecha. Ahí de repente pelea muy fuerte Ixtlán. La jugadora, la número, y termina de esta manera el primer periodo. Este es el partido que estamos viviendo, señoras y señores. 4-2. La Tubi va avanzando por 2 puntos. Ixtlán tiene todo. Ixtlán tiene juego. Ixtlán tiene pases. Lástima que no cae. Canastas. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Nibardo. Avanzamos, señoras y señores. Este es el tercer platillo que estamos disfrutando. Es pasarela femenil, la Tubi, contra el equipo de Ixtlán. Saludos a Darío Hernández, allá en Arizona. Alma Cruz Olivera. Saludos, los vemos desde Iztapaluca, Estado de México. También Terraza Los Hilgueros. Saludos desde Half Moon Bike. Half Moon Bike o Bay.
¿Cuál será la pronunciación? California. Y la suerte a Vía Alta. El caballo negro, sí, es el caballo negro. Nadie le apostaba. El Black Horse en la final. Ahorita se va a poner sabroso, créame. Me parece que la gente subestimó a Vía Alta. Y está en la gran final. Y se va a enfrentar, obviamente, un equipo fuerte, fuerte. No recuerdo bien, es Ixtlán, me parece, Ixtlán. Pero bueno, parte de lo que vamos anunciando poco a poquito. Saludos a la gente que nos está viendo en Ayuk TV. En Facebook estamos en XHJP, Radio Comunitaria Jambó. En la radio estamos en el 107.9 de frecuencia modulada, Radio Jambó. Y también estamos en el 97.7 Radio Bicap. Es del bachillerato del Cebeta 192 Bicap, que también nos está retransmitiendo. Y obviamente le damos muchas gracias. Y le comento que el 1 y el 2 de junio nos vemos en Tlahuitoltepec. Va a estar la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica, donde hay mucho evento cultural, gastronómico sobre todo, y obviamente el desfile de trajes típicos en pasarela, para que usted conozca la tendencia, la moda, y con eso empezamos a valorar más lo nuestro. Avanzamos, señoras y señores, empieza el segundo cuarto. Está la número 1, lanzamiento de la Tubi, no hay nada. Hay una carestía de canastas. Hay una carestía por el nivel que estamos observando. Es muy poco, 2-4, es nada para nadie técnicamente. Comienza el segundo periodo de 4. Así que la pelota se va a poner en circulación por conducto de Cántaros de Ixtlán. Es la número 15 que tiene la pelota atravesando la media cancha. Va la número 11. Hay un 12. Esto se está trenzando y va a ser para quién. Va a ser el avance para la Tubi. La Tubi sigue teniendo el avance. Perdón, es Ixtlán. Traen el uniforme verde. Me enredo. Ixtlán con la pelota. Itza va con la pelota, número 15. Allí Cántaros de Ixtlán va a colar. No hay nada. Después de aquí sigue, obviamente, pasarela varonil. Y de allí viene Tlahui. Que en este caso es cadetes femenil. Así que ustedes están ahí haciendo algo, no le vayan a bajar de volumen. Es más, suban el volumen a su radio para que todos escuchen cómo va a ganar Tlahui. Ese es el deseo. Avanzamos rápidamente a la 24. Lanzamiento de la 24, no hay nada, recupera rápidamente. Ixtlán, número 15. Cántaros de Ixtlán, un equipo, dos equipos muy parejito. Nada para nada ahorita, nada, y lo refleja el marcador. Avanza Ixtlán, Cántaros de Ixtlán, la número 8. ¿8 para quién? Para la número 11. Tiene que tirar porque el reloj de disparo empieza a presionar. La pelota se escurre y sigue perteneciendo a Ixtlán de Juárez. Tienen que tirar. Ahí la número 11 con la pelota por la línea de fondo. Observamos el panorama. Pase picado de incorto. La número 23 se da la vuelta. No hay nada. Hay sequía de canastas. Viene el abordaje. La jugadora del lanzamiento es la jugadora de donde ya lo recuperó Ixtlán. Ahí la pelota no se definía. Viene Ixtlán. Vale, la número 15. Ahí recupera la pelota rápidamente el equipo de... Se me fue el nombre. No veo. La Tubi. Iba a decir Yubila, no. La Tubi. La Tubi la dejó ir. No, esa es una broma muy fea. Ahí vamos, número 17. Está en la línea de fondo. La Tubi. No cae la canasta ni para Ixtlán ni para la Tubi. Avanza la Tubi. Corpulenta la jugadora número 17. Y eso que es pasarela. Está altísima. Va la número 1. Bueno, Fafa. Fafa se llama. Su apodo seguramente. Ahí para quién, para la número 21. Por un costado está la número 11. La número 11 buscando la número 24. 24. Ahí buscando la número 2. La 2 va a colar, va a entrar. No, prefiere de lejos y no, tampoco. De media distancia y ahorita totalmente descompuesto. No entra la canasta. Va a venir un cambio de la Tubi. Va a entrar la 14 y se va a la 24. 6 minutos con 50 segundos. Estamos en el segundo periodo. Ya llegó ahí la mascota de Ixtlán. Sigo sin descifrar qué animal es este. Entre mapache, decía yo conejo y no. Avanzamos, hay una falta que le cometen a Fafa número 1. Ella es la jugadora de la Tubi. Ahí va a ser saque lateral a favor de Fafa, que es el equipo de la Tubi. La Tubi con la pelota buscando, observando el panorama. ¿Qué va a pasar? Los árbitros están controlando. Hay otro cambio. El entrenador dice, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios, si no, esto no funciona. Ahí está la jugadora número 1. Fafa. Dicen que por la línea de fondo. La número 1. Ahí con la pelota, buscando, observando. ¿A quién se lo da? Presiona Ixtlán.
buscando receptora, encuentra la más alta, la 17 obviamente, ahí la media vuelta no se lo puede dar, a la 8, la 14 con la pelota nuevamente, Fafa, ahí dice que pisó línea, no alcancé a ver exactamente, pero bueno, el oficial es el que tiene la mirada de águila, no se le va ni una. Y hay 3 oficiales en la cancha. Avanzamos rápidamente, viene Vale este es Ixtlán de Juárez, Vale con la pelota, buscando a quién, a Itza, pero prefiero pasarlo para la 23. La vena alta la 23, buscando, observando el panorama, abre por un costado, pierde la pelota, viene el equipo de la Tubi. Violación de la 14. Acaba de entrar. Y algo no le está pareciendo, y con eso seguramente las cosas se le pueden complicar. Aquí andamos, aquí montamos guardia, Federico. Hay mucha prensa que si no se nos va. No, ni te muevas. Aquí cerramos nuestro lugar de narración. Avanzamos, señoras y señores. Estamos en el tiempo fuera. Y con eso seguramente el marcador 2-4 no favorece absolutamente a nadie. Porque estamos en el segundo periodo y las cosas todavía no se definen. Para el caso de la Tubi, para el caso de Ixtlán de Juárez, falta mucho todavía. Y habríamos que esperar qué sucede. Mientras tanto, la gente empieza a llenar la cancha. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y a través de la frecuencia modulada del 107.9 y del 97.7 para toda la gente que sigue, pues obviamente, sus estaciones preferidas. Vamos a reanudar el partido porque ahorita, después de la conferencia, se va a venir el partido. Mientras tanto, pues obviamente, escuchamos los comentarios de Federico. ¿Cómo ves el partido, Federico? Gracias, amigo Ranulfo. Así como tú lo comentas, vemos que llega más gente, no solamente el público, sino también la prensa. 2 puntos más que conecta el equipo de Ixtlán. Pero esto apenas está empezando, señoras y señores, porque recuerden que tenemos 14 finales. Esta es la tercera final. Y en unos 2 partidos más ya viene la selección de Tlahuitoltepec, que también ya estamos viendo a las niñas que van a contender en la gran final. Es uno de los 3 equipos que llegaron a la final de la delegación de Tlahuitoltepec, y en estos momentos ya están presenciando el partido de pasarela, estas niñas de Ixtlán contra la Tubi, que están dando todo en la cancha. Y pues estábamos comentando que hay mucha prensa, llegaron de diferentes lugares porque saben que el evento suena por sí solo y jala gente, jala audiencia por sí solo. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que de la Copa Benito Juárez en esta versión 2023, para que todos disfrutemos de este bello deporte de básquetbol. Apenas estamos en la tercera final. Imagínense cuando ya estemos con la 10ª o 11ª final, ya habremos pasado seguramente ya más emociones. Y ahorita sigo observando que la gente llega poquito a poquito aquí al auditorio, a este gimnasio que lleva el nombre de Benito Juárez, en honor a nuestro benemérito de las Américas. Orgullosamente, este personaje que hizo historia a nivel nacional, este humilde zapoteco paisano de nosotros de Oaxaca. Y por eso es que estamos aquí presenciando estas emociones fuertes del básquetbol. Entonces, así están las emociones por acá, la bulla, el público está haciendo lo suyo porque Ixtlán trae una porra, siempre ha traído una porra muy fuerte, muy ruidosa, apoyando con todo a su equipo, porque es una comunidad que está por aquí cerquita nada más. Entonces, ahí está el equipo de Ixtlán, trabajando duro en equipo, peleando la pelota. La Tubi sale, ahí casi roba el esférico la número 23 de Ixtlán. Finalmente sí lo logra. La número 15, la movedora, también se le escurre la pelota. Ahora va la Tubi al ataque, pero le hacen doble equipo. Yo he observado en este partido muchos errores de pases, errores de movimiento de pies, violaciones, como que hay cierta imprecisión. Por eso es que no hay muchas canastas todavía. Estamos hablando de 6 puntos para la Tubi, no, para Ixtlán, y 4 puntos para la Tubi. Todavía
mucho que nos va a dejar de emociones este partido. Y pues también gracias a la gente que nos trajo nuestro desayuno. Ya hemos comido un poco de memelitas ahí para aguantar, ¿no? el día, y porque también hace hambre de repente ya, ¿no? El tiempo pasa, pero aquí estamos con todo gusto, nosotros haciendo lo que nos gusta, estamos llevando los pormenores. Ojalá que ustedes también lo estén disfrutando al máximo, porque hay que vivirla, hay que contarla, todo lo que está pasando aquí en esta Copa Benito Juárez. Entonces vamos a regresar el micrófono ahí para el compañero Ranulfo un momentito más, porque él también tiene que ir a tomar sus sagrados alimentos. Y en lo que termina este cuarto, que solamente quedan 23 segundos, 22 corriendo, y avanzamos entonces, amigo Ranulfo. Claro que sí, Federico, avanzamos rápidamente. La pelota está en poder de la número 22 del equipo de Ixtlán de Juárez. Cántaros de Ixtlán, pierde la pelota, nuevamente recupera Ixtlán, va a tirar, no entra la canasta, recupera el equipo de la Tubi rápidamente. ¿Para quién? Para la número 7, la número 1, y se acabó, señoras y señores. Este es el segundo cuarto, se acaba de terminar esta parte. De la gente nos está observando, dice Humberto Hernández Gómez, saludos desde Massachusetts. La primera no la leo porque no la sé pronunciar. Por ahí en un lugar escuché Massachusetts, es Estados Unidos, ¿no? También a Gabriel Pérez, saludos desde Boise, Idaho. ¿Dónde queda eso? Estados Unidos. Lo estaremos en la India. ¿Dónde será? Tenemos un 0 en geografía, pero bueno, ahí estamos. Saludos la gente. Ahorita estamos presenciando pasarela femenil. Después de allí sigue pasarela varonil y viene cadetes femenil. Ahí tenemos al primer equipo, Mije. Ahí tenemos a Tlahuitoltepec. ¿Contra quién va? Contra Macuil, ¿verdad? Contra Macuil, me parece. Macuil mete muchos equipos. Hay escuela, hay tradición. Sí va contra Macuil, amigo Federico. Va contra Macuil. Ahí está la gente de Tlahuitoltepec. Se dejó venir y luce el traje típico. Es lo que caracteriza a Tlahuitoltepec. Así que por ahí estamos, señoras y señores. Agradecemos a Tienda de Instrumentos Musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes, a todos nuestros productos, desde un accesorio hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, equipos de amplificación e instrumentos como microfonía, bocinas, butacas, accesorios y repuestos. Estamos en el centro, Tlahuitoltepec, barrio Santa Cecilia, y también en sucursal en Ayutla Centro y sucursal Tamazulapa del Espíritu Santo. Teléfonos 283-116-7828 y 951-505-2995. Se viene el tercer periodo. Adelante, amigo Nibardo, dale potencia a esto porque está emocionante. Gracias, Ranulfo, gracias. Vamos a avanzar este partidazo, señoras y señores. Este es el partido. Ixtlán contra la Tubi. Ixtlán, como siempre, viene allí el número. Hay una violación que indica el señor árbitro. Hay una violación para esta jugadora. El esférico, la pelota es para el equipo de la Tubi. 6-4 el score. Avanza tranquilamente, vio a su compañera de 3, número 17, tira y casi. Así es como estamos viviendo, presenciando este partido. El esférico, hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de la Tubi. La Tubi va avanzando. La Tubi ya vio a su compañera, la número 4, la número 17, 1 de media. No hay nada, no llega el esférico. Así es que en estos momentos los nervios de repente nos domina. Así es esto, el partido de básquetbol, el partido, mucha disciplina. Avanzamos, la Tubi, así de esta manera, tira y canasta. 2 puntos más para su equipo, señoras y señores. Van avanzando, nada para nadie. 6-6 en estos momentos. Ixtlán, la número 1, busca la número 8. Busca, ya la encerraron. Avanza la número 1, la 1, la 15, tira, no hay nada. Hay una tapón allí, señoras y señores. Un cambio rápidamente. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Ixtlán de esta manera, la número 15, busca ya a su compañera, la número 1, va avanzando en la media, entra dentro de la zona, vamos a avanzar la Tubi, va
recupera el esférico. La número 1 va avanzando tranquilamente, la Tubi, 6-6 el score, nada para nadie. La número 24 busca, la número 17 quiere entrar, entra hasta la zona y adentro la bola. 2 puntos más para la Tubi. 8-6. 8-6 en estos momentos. Hay una falta que indica el señor árbitro que comete la Tubi. La Tubi, avanzamos. Están indicando cambios. Entra el equipo, entra la jugadora 9 y sale la jugadora 14 de la Tubi. Avanza Ixtlán. En estos momentos tiene la pelota. Tranquilamente. Vamos a ver. La número 23. Tienen que hacer algo. Saben que están perdiendo por 2 puntos nada más. Avanza Ixtlán de esta manera. Dibuja el pase. Esta jugadora y no hay nada. Y hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. Son tirables. No son tirables. Saque de fondo. Es para el equipo de la Tubi. La número 1. Papa. La 1. La movedora de la pelota. La pelota, el balón de aire, avanza, número 24, la número 24, la número 2, busca con quién, allí la número 17 nuevamente la número 24, tira de esta manera y no hay nada, recupera Ixtlán, la número 21, va avanzando, ve a su compañera, número 23, la número 15, de esta manera una pinta y adentro la bola. Y así juega Ixtlán. 8-8. 8-8 de esta manera. Nada para nadie. La Tubi va tranquilamente. La número 24. Vamos a ver la número 17. Intenta tirar de 3. No cae la canasta. Recupera Ixtlán. La número 23 va avanzando. Viendo con quién. Va dibujando pases, va dibujando combinaciones de adentro. La número 8 entra hasta la cocina de media distancia, tira esta jugadora y casi no hay nada. Avanzamos con este partido. Lo encierran allí y hay una... La pelota sale de la cancha. Hay tiempo fuera que piden. Hay tiempo fuera que estamos en estos momentos, señoras y señores. Aquí en la cancha Polideportivo, finales, hoy 21 de marzo 2023. Y así estamos en estos momentos, el score 8-8, nada para nadie. Tienen que buscar juegos de ambos equipos. Así es, como ve, punto de vista, Federico. Gracias, amigo Nibardo. Están ahorita en el tiempo de descanso, 60 segundos ahí para que platiquen. Los dos equipos manejando el mismo estilo de juego, tal como comentábamos hace rato, que el equipo de Ixtlán acostumbra siempre a presionar toda la cancha para poder recuperar balones. Lo mismo estuvo haciendo la Tubi, lo mismo, porque saben perfectamente que hay que contrarrestar el equipo contrario, y eso mismo que ha provocado que pierdan pases, que haya errores para recuperar el balón. Y pues son líneas que no hay mucha ventaja en cuanto a estatura. Casi las 10 jugadoras son de la misma estatura. Eso está permitiendo que haya mucha competencia al tú por tú, al igual por igual. Está simplemente, todo esto se va a definir. El equipo que siento yo, o lo que observo, el equipo que va a ganar es el que cometa menos errores, porque como están jugando igual, están tirando. Ahí está la canasta que también cae, otra canasta más que cae por parte de la Tubi. Entonces Ixtlán está igual jugando, presionando toda la cancha. La Tubi igual, dobles equipos, muy característico. Alguien agarra un balón, inmediatamente le caen 2 jugadoras del equipo contrario, y eso es por ambos lados, Esto es por ambos lados. Se conocen muy bien estas jugadoras, estos dos equipos, los entrenadores haciendo ahí el trabajo, porque saben perfectamente que entre menos errores cometan, mayores probabilidades tienen de ganar el partido. Los pases son los que en estos momentos están haciendo estragos para ambos equipos, como por ejemplo ahorita.
A esta jugadora Fafa le cayeron 2 defensas. Hace un pase muy equivocado y obviamente ya está el balón en manos del equipo de Ixtlán. Por lo tanto, la número 15, miren nada más cómo le caen, luego 2, se acercan 2 defensas. Ahí recupera la número 15, le cometen una falta ahí por la espalda. La responsable, la número 24 al parecer. Entonces, esta niña número 15, Pasarela, está ahí en la línea de tiros libres. Va a probar puntería en el primer lanzamiento. La número 15 falla. No hay puntería. Se acercan sus amigas, sus compañeras a darle ánimos porque necesitan sumar puntos. La Tubi está llevando la ventaja por 2 puntos y tampoco cae la segunda canasta. Ahí peleando el esférico en el piso. Y los señores jueces, los señores árbitros marcando ahí un balón retenido. Por eso es que la alternancia inmediatamente se aplica a favor del equipo de la Tubi. Ahí la número 1 avanzando con el esférico. Sabe perfectamente que no puede cometer errores. Pase seguro para la 24 ahí del lado izquierdo. Se acerca la número 17. No hay nada. Tiro muy forzado. Se va la número 15 solita. Se acerca. Se le escurre el esférico. La van a cambiar. Seguramente la van a cambiar. Los entrenadores ven errores. Inmediatamente hay que ajustar. No podemos permitir que se desconcentren en la cancha, porque se van a empezar a contagiar y no quieren entregar el partido. Ixtlán está 2 puntos abajo. Ahí la número 24 de la Tubi, a la número 2, esta jugadora un poquito más altita que las demás. Ahí recuperando, no pasa nada. La número 8, ahora sí Ixtlán al ataque, ahí están. La pelota, ¿para quién? Para la Tubi, dice el señor árbitro, porque hubo un contacto en el pie finalmente de una jugadora de Ixtlán. Al ataque nuevamente la Tubi. La Tubi con la número 24, ahí lanzamiento de 3 puntos, simplemente lejano ese tiro. La número 8, miren nada más, ahorita cuando vean ustedes cómo es que defienden, se van allí, la número 8, ahí se les escurre casi, la número 23, bonita entrada, y el balón simplemente haciendo tic-tac ahí con el aro, y por eso es que simplemente se va para afuera. Ahí está la número 1, la Tubi al ataque, pase equivocado, nuevamente lo que les decía, muchos pases equivocados, lamentablemente esto les puede costar para el triunfo. Entonces ahí estamos con el amigo Nibardo, qué gustazo estar aquí con él compartiendo todo lo que está pasando aquí, lo que está aconteciendo en la cancha de Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Gracias, amigo Federico, gracias, es un honor estar. Este es el partido. Precisamente estábamos verificando todos estos equipos. Hay muchas fallas entre ambos equipos, hay muchas fallas, pero vamos a avanzar. Este es el partido. 10-2 el score en estos momentos. 2 puntos la Tubi, va avanzando. Casi Ixtlán, vemos la número 8 y entra ahí. Hay un que indica que marcaron estos señores árbitros. A ver, el esférico. Hasta estos momentos, 1 segundo para que termine este periodo. 17 tira de esta manera de lejos la Tubi y no hay nada. Así es como termina el primer periodo, señoras y señores. Este es el partido entre estos dos equipos, Ixtlán contra la Tubi en la rama femenil Pasarela. Y aquí estamos, grandes finales hoy en día, 21 de marzo, Copa Benito Juárez 2023. Mucha gente se está congregando. Mucha gente estamos viendo, mucha gente que apoya en ambos equipos. Así es esto, señoras y señores. Y aquí estamos en vivo y en directo. Nos pueden transmitir, nos pueden escuchar en la radio comunitaria con voz 107.9 en FM. Y también estamos en Facebook. Estamos en radio comunitaria. La gente que nos está escuchando, la gente que nos está transmitiendo, saludamos. Y así es como nosotros seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo y a todo color. Este es el ambiente que se vive. Este es el partido de básquetbol que se vive siempre, cada año, en esta cancha, en esta
Vamos a ver. A seguir narrando este partido de básquetbol entre estas dos equipos, Ixtlán contra la Tubi. Viene el segundo periodo, viene el segundo, ya se están preparando. Vamos a ver el esférico para el equipo de Ixtlán. 10-8, 2 puntos de diferencia. La Tubi va ganando por 2 puntos. Avanzamos la número 23. Busca con quién. Vamos a ver allá el número 21. 21, Ixtlán. La número 21. La número 15. Quiere tirar. Hay un... Pierde el esférico. Pierde el esférico esta jugadora. Así es que hay errores. Cuando hay errores, eso va a complicar, señoras y señores. La Tubi en estos momentos tiene el esférico. La Tubi va avanzando. Este es el partido. Vamos a ver, saludamos ahí al Taco Sandoy. Allí en la taquería, Didimo, del señor Didimo. Nos está escuchando, nos está transmitiendo. Saludos, saludazo ahí toda su familia. Avanzamos con este partido. Hay un 2, a ver que no indica nada el señor árbitro. Avanza Ixtlán, Ixtlán. Vamos a ver al número 21. Quiere ir, entra por dentro de la zona y adentro no hay nada. Tira y hay un 2. Un 2. El esférico es para el equipo de la Tubi. La Tubi. 10-8 en estos momentos, señoras y señores. 8 minutos por jugar. Avanza la Tubi, la número 1. La movedora, la que controla, la que ve, la que dice. Avanzamos. 17. Tira de esta manera y no hay nada. Ixtlán, la número 15. 15, a ver qué hace. Van parejas. 15 de esta manera de media y no. Desgraciadamente están perdiendo tiros. No hay puntería. No hay nada. La Tubi en estos momentos. Vamos a ver la número 1. La movedora. Dice, avanza. Vamos a ver qué hace. Y de esta manera dibuja y no hay nada. Hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Le cometen una falta a esta jugadora, la número 1. Vamos a ver. Viene el primero. Viene el primer tiro. Y de esta manera se perfila. De esta manera analiza, apunta. Tranquilamente, se eleva. Vamos a ver. Tira y no hay nada. Viene el segundo. Viene el segundo tiro. Señoras y señores, 10-8 en estos momentos. Se perfila de esta manera. Tira y tampoco. Recupera Ixtlán. La número 21 va rápidamente, vio a su compañera. La número 23 entra. Vamos a ver qué hace con una media vuelta. Hace esto. Una jugada y tira y tampoco no hay nada. Recupera la Tubi. La número 1. La número 1 va al rescate. Y así van avanzando. La número 17 va avanzando. Vamos a ver qué hace. Defiende Ixtlán. Hay segundos. Tiempo fuera piden entre estos dos equipos, señoras y señores. Adelante, Ranulfo, adelante. Muchas gracias, Nibardo, muchas gracias. Estamos en el cuarto, pregunto. Tercer cuarto, porque me fui un cuarto a desayunar, riquísimo. Gracias a mi amigo Rubén Martínez que nos trajo. Ahora anda de autoridad, anda muy formal el señor, pero ¿qué tal las memelas que nos trajo, calientitas? Ahí con la carne, el quesillo, ay, para darles hambre. Con eso ya estamos más que recargados de baterías. Nos están diciendo, a ver, saludos desde Cuba. Desde Cuba, Mario Mayorale. También Terraza, los jilgueros de la comunidad villalteca radicada en Half Moon, Bay Santa Cruz, Petaluma, San Francisco, California, apoyando al Black Horse a Vía Alta. Ahí está. Perfecto, en un momento, ustedes no se van a dormir hasta que lleguemos al platillo fuerte. Así que estamos mandando los cordiales saludos para la gente que nos está sintonizando. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Soy Isma, saludos desde Los Ángeles. Mario Mayorale desde Cuba. Llegamos a la isla de Cuba, donde un tiempo estuvo Fidel Castro. Hasta ahorita, pues ya cambian las cosas. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Estamos en el básquetbol. Mucha gente, mucha prensa también. Todo el mundo quiere tener esto, benditas redes sociales que podemos transmitir completamente en vivo,
5 minutos, 8-10 el marcador. Nada para nadie técnicamente. Qué bonita foto. Ah, está Federico luciendo su cámara, ¿eh? La cámara de baratito, ¿no? De 20,000 pesos. Así que no, ni más ni menos. Nada más mira las cámaras, mi amigo Federico. Yo quiero toda la infraestructura. La gente debe de pensar que nosotros traemos toda esta infraestructura, ¿verdad? Si supiera por dónde con nuestra microcamarita, pero ahí le vamos dando, ahí le vamos dando. Sí, no, mira al lado una cámara de esa naturaleza. Pero la gente dice, no, esos desgraciados vienen armados. Qué bueno que la gente tenga infraestructura. En lo que hay pausa en la cancha, rápidamente vamos a saludar también mezcal artesanal de Idat Mije. Ofrece embotellado de mezcal, mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlahuitoltepec, Mije. En Facebook nos encuentras como mezcal artesanal de Idat Mije. WhatsApp 951-104-6378. Nos vamos a regresar al partido en estos momentos. Señoras y señores, contraste al frío que sentí en la noche. Ahora tengo calor. Titiriteamos. Y hoy estamos ya solamente con la casaca. Avanzamos con el chalequito de Jambó. Avanzamos rápidamente. La pelota se perdió inocentemente para la Tubi. Ese saque no ameritaba mayor complicación. No para la Tubi, sino para Ixtlán. Para Ixtlán de Juárez. Avanzamos rápidamente. Ahora la pelota lo tiene la Tubi. La Tubi buscando por dónde. La número 2. La número 2 va a entrar. Da colando. No hay nada. La pelota se vuelve a escurrirse. Viene el avance de Ixtlán. Pierde la pelota. No. La pueden retener un poquito más. Ahora sí la tienen. La 21. Le pone pausa. 8-10 el marcador. Nada para nadie. Viene la 23. La 23 va a tirar. No hay nada. Inmediatamente allí al abordaje la número 8 nuevamente de 3, no hay nada. Aquí sí hay triples. Avanza entonces el equipo de la Tubi, la número 17 para la 24. La 24 a la 21 es Ixtlán. Es Ixtlán, hasta la misma jugadora se confunde. Avanza Ixtlán, este contraataque. No pudo tener contacto con la pelota. De repente no pudo tener contacto con la pelota y eso hace que se escurra y que ahora siga siendo para la Tubi. La Tubi avanzando, observando el panorama por donde avanza la Tubi con la pelota a la media cancha, la 24. La 24 va a tirar, no, prefiere con Jonah la 17. 17 de lejos, no hay nada. La pelota se salió. Va a seguir siendo para la Tubi. Eustorgio Santiago Cruz, saludos desde la Tubi. Desde Tijuana, para la Tubi, desde Tijuana. Muy bien, ahí está en Tijuana. Viene el equipo de la Tubi, está saludando, me parece que el equipo de la Tubi. Saludos a las de la Tubi desde Tijuana, ya está. Porque si no, desde la Tubi, está en Tijuana, está en la Tubi, no puede haber doble personalidad, perfectamente entendido. Avanzamos rápidamente, viene el equipo de Ixtlán de Juárez, la número 21, atravesando la media cancha, buscando aquí en la receptora, la 23 de reversa, mami, adentro. Se empató el partido 10-10, se empata nuevamente 10-10 y está feliz la mascota. Ahorita voy a preguntar qué chingados, qué tipo de animal eres. Avanza el 11, la 11, perdón. Allí de Ixtlán de Juárez lanza, no hay nada. Recupera rápidamente la Tubi. La Tubi para la número 1. Sintieron ya que ha empatado el partido. Estamos en el tercer cuarto. 1 minuto 55 segundos desde Tijuana. Le están mandando los saludos. Uf y recontra uf. Hay diferencia de estaturas. Nada más vemos a la 17 de la Tubi. 1.80. Casi la altura de Federico. Avanza la 1. La 1 buscando por dónde. Observa panorama. Encuentra a Liz, la número 24. Hay una violación. Hay una violación. Aguas. Ahí está la trompeta. Es más, ni la trompeta se escucha con todo este griterío. Somos fans de Ixtlán. Claro. Si son de Ixtlán. Ahí está la mascota, ahí está la pancarta. La gente hace de esto una fiesta. Avanzamos rápidamente. Viene precisamente el abordaje Ixtlán de Juárez. Ha empatado el partido. La 21 va a entrar. ¿Qué va a hacer? Está entrando. Prefiere un poquito alejado, pero lanzamiento no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de la Tubi. A la número 1. La Tubi con la pelota. Ahí se complica la vida. Finalmente escurre la pelota. Pero dicen que hay una falta. Y sigue perteneciendo obviamente a la Tubi. La falta. Ya va a ser castigado por la línea lateral únicamente. Que la posición de pelota sigue siendo para la Tubi. Así está. La 17 a la 24. Pase picado. Pierde la pelota.
Apresuró la número 15, pero no pudo quedarse con la pelota. Se escurre y vuelve a ser para la Tubi. La 1 con la pelota observando panorama. ¿Qué va a pasar? Por aquí la media vuelta va a tirar. No, prefiere dar una asistencia en forma de tiro y no hay nada. Esa pelota se volvió a perder por la línea de fondo. La va a poner en circulación Ixtlán. Ixtlán de Juárez, hay un cambio. Hay un cambio, 1 minuto, todo cronometrado. ¿Qué dice mi amigo? Gracias por la transmisión. Saludos desde Toluca, México, la tierra del chorizo. Del Toluca. Avanzamos rápidamente. Viene el avance del equipo de Ixtlán de Juárez, número 23. La número 23 va a encarar la media vuelta, va a tirar. No hay nada. Ixtlán empieza a llegar. La número 23 no puede tirar. Aquí sí va a tirar la número tal. Entró y salió la pelota. A la Tubi ya la tiene nuevamente. La Tubi buscando por dónde. Encuentra la 7 para ahí seguir avanzando. Llegan por un costado, ahora por el centro. En el centro, colada, intento de colada, no hay nada. La pelota se había salido, recupera la Tubi nuevamente. La 17, adentro. Uf y recontra uf, señoras y señores. Canasta para la Tubi. 10-12. 10-12 ahorita el marcador, se abrazan feliz de la vida. Falta 35 segundos para que se termine el tercer periodo. Esta comida, el desayuno que tuvimos, todavía me tocó caliente, Se disfruta porque estás ya metido en este asunto y con eso la emoción ya está a flor de piel y así estamos con la adrenalina también. Y esperemos que usted se contagie, hay que disfrutar, hay que vibrar, hay que brincar, hay que bailar. Porque si no, esto no pasa a través de la radio, a través de las redes sociales. Muchas gracias que usted nos está escuchando a través del 107.9 de frecuencia modulada. Saludos cordiales. A través del 97.7 Radio Bicap, también saludos cordiales. A través también de Facebook Live, XHJP, Radio Comunitaria Ayuc Campo. Y a través de Ayuc TV. Ahí estamos, en 4 medios en este momento. Transmitiendo con gusto. También nos habían dicho que la radio de Zacatepec, Mijes, estuvo retransmitiendo la semana pasada. Es un placer si usted llega a escucharnos. ¡Qué bueno! Aquí estamos con todo gusto desde Galatao de Juárez, de los mejores eventos que hay en básquetbol. 35 segundos y esto se termina. 35 segundos. Falta esperar. Ahí la número 23. Gorgonio de apellido. La 23. Alta. Pierde la pelota. Ya lo tiene la Tubi. La Tubi va mejorando. Nuevamente la 1. La 1 que hace. Ahí se compromete. Marcación de 2 personas. Al piso hay un 2. ¿Dónde se va a ir? Jala la pelota y obviamente caen al piso y ahí nadie suelta. Y con eso hay un tiempo fuera. 24 segundos. Tiempo cronometrado. Es momento de saludar a Agrofam. Ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recargas, pago de BTV, CFE, ferretería, local Barrio Centro, Santa María Tlahuitoltepec, Mije y Santa Ana, Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Teléfono 109-65-33. Ahí está el dato. A veces me falla la vista, Me estoy preocupando de más. Debo usar unos lentes. Pero bueno, Federico, ¿cómo ves? Ya vamos a terminar. Adelante, Federico, tus comentarios. Sí, efectivamente, estás comentando. Pues, ¿por qué no, verdad? Si también ya somos gente grande, ¿sí o no, Nibardo? Eso es lo que pasa, pues, de que muchos momentos vividos como este, si no nos arrepentimos, no importa que nos falle la vista, para eso hay su solución, hay una solución allí, ahí no hay problema. Coman más zanahoria, por favor, ahí para la vista. Bueno, pues entonces estamos por terminar este partido. Yo me acuerdo, al rato les voy a contar algo que yo escuché ahí del entrenador del equipo de la Tubi cuando estaban una vez ahí perdiendo hace una semana ahí en unos partidos, y algo les dijo y les voy a contar ahorita cuando terminemos. Mientras tanto, vamos a terminar, son nada más 23 segundos. 23, hay otro tiempo fuera. Bueno, lo que les quería comentar es que ahorita estoy viendo a la Tubi, estaba perdiendo su equipo, estaban abajo y las niñas tristes, casi llorando, no habían perdido todavía completo el partido porque estaban en el transcurso, y escuché ahí al entrenador que les dijo: ¿por qué se preocupan? ¿No vamos a llegar a final o qué? Y las niñas dijeron: sí vamos a llegar. Fíjense qué mentalidad les metió ahí en ese momento, y aquí están en la final estas niñas. Y desde ese momento cambiaron el chip porque sabían que iban a llegar a la final.
Fíjense cómo es el trabajo de los entrenadores en la parte anímica. Y ahí estoy viendo aquí haciendo su trabajo el entrenador de la Tubi. Está llevando su equipo a buen término. Vamos a ver de qué lado finalmente se va la balanza. Ya que Ixtlán es un equipo fuerte. Un equipo que está pero fuertísimo porque quiere llevarse la victoria. Y el equipo de la Tubi va a tener que lograr vencer al equipo de Ixtlán si es que quiere llevarse la victoria. Entonces estamos ya por terminar. Esto está parado porque cada segundo que avanza hay estrategias que están ocupando los equipos, las jugadoras, 1 a 1, cada quien con su pareja. Ahí está la número 1, la presionan fuertemente. Ya le hicieron doble equipo, miren, ya la fueron a presionar. Esto es lo que están aplicando. Doble equipo. Hay una falta, dice el señor árbitro. ¿Cuánto ha transcurrido? Nada más 4 segundos y ahorita les quedan todavía 20. Miren, no quieren ni confiarse para nada. Ahí está la formación. Se desmarca la número 2, le pasan el esférico y va avanzando el pase a la número 1. Ya se acercan a su tablero. Ahí está la número 17, lanzamiento lejano. Fuera, lejos ese balón. Y casi pierden el esférico. Fíjense cómo está ahorita el partido. Quedan 7 segundos y la posesión del balón es para el equipo de Ixtlán. Van a tener que hacer la última jugada. Si no pierden, ya perdió el esférico. Y ahí está el contacto. Miren cómo en una fracción de segundos se puede cambiar la historia. Y ahí está el equipo de la Tubi. Al parecer va a tener la última posesión del balón con 6 segundos. Una jugada que ya está practicada. Una jugada que seguramente practicaron en sus entrenamientos. Entonces ahorita la número 1 se fue a la línea de tiros libres. Tiene que sumar. A ver si aquí suma 2 puntos más. La primera, adentro. Ya el balón atravesando ese aro de 45 centímetros. Y justo para que atraviese ese balón. Ahí en la número 1 nuevamente. Ahí preparándose. Muy bonito lanzamiento. Ese arco para que el balón caiga casi de 90 grados. Ahí recuperando el esférico la número 14. Ahí se equivoca la número 9. Último tiro, nada. Era tirar y ya. Que se fue el cuarto. Híjole. Ahí nos distrajimos un poquito. La Tubi se lleva la copa. Ahí no estaba bien actualizado el tablero. Veíamos el número 3 ahí en el periodo. Qué manera de llevarse la victoria, amigos, mis estimados amigos Ranulfo y Nibardo. Un partido que la Tubi pudo controlar y supo controlar al final. Por eso es que se llevó la victoria. Felicidades entonces a los equipos. La Tubi, Ixtlán dejó ir la copa y se va directamente hasta la Tubi. Entonces la anécdota que yo les comentaba parece que finalmente tuvo efecto y por eso se están llevando la copa. Amigo Ranulfo, amigo Nibardo, vamos contigo, amigo Ranulfo. Así es, Federico, se fue la copa. Yo estaba todavía calmadito porque era tercer periodo, o sea que sí me fui a tardar en el desayuno. Me avesé 20 minutos, pero bueno, se fue la copa. Con razón estaban parando. Se fue la copa. Veo llanto. De este lado es llanto de tristeza del lado de Ixtlán de Juárez. Del otro lado veo llanto, pero ahora es de felicidad. Y ya traen la casaca donde dice la Tubi campeonas. Ahí dice campeonas, Copa Benito Juárez 2023. Es un orgullo. Claro que del lado de Ixtlán se quedó en el bolsillo. Así suele pasar, ni modos. ¿Qué le vamos a hacer? Le ponemos una sub, también vale mucho, porque es el segundo lugar que acaban de ocupar. Así que felicidades. El llanto, el consuelo de papá, de mamá, siempre están presentes y siempre lo hemos dicho. Hay que estar ahí con los hijos, con las hijas, porque si no, esto también les queda marcado, porque es mucha presión, mucho estrés. ¿Cómo ves, Nibardo? Esta final impresionante. Al principio como que no quería la cosa, después se fue emocionando. La Tubi subió, la Tubi ganó. Impresionante, lo bonito. Excelente partidazo, señoras y señores. Fue un partido muy complicado. Fue un partido que batallaron en ambos equipos. Estamos viendo
Ixtlán llevaba la batuta, pero de repente, poco a poquito, tranquilamente, la Tubi avanzaron. Y así es como hoy son las triunfadoras 2023 Pasarela Femenil. La alegría se siente, la gente está celebrando, su gente, la gente de Ixtlán, la gente Sierra Juárez. Y así es como estamos. Avanzamos, señoras, señores, así está ahorita el ambiente, el panorama, la gente festeja, la gente está a tope, ha ganado el equipo de la Tubi. Ahí en las redes sociales también están felicitando a la Tubi, así que debe estar muy feliz nuestro compañero y amigo Eustorgio Santiago Cruz, que le iba a la Tubi, dijo, vamos por el triunfo a la Tubi, se le concedió, porque ahora sí, son campeonas. Decías, amigo Libardo. Efectivamente, Ranulfo. Esto fue un espectacular. Ixtlán juega excelente. Ixtlán sabe, Ixtlán ya conocen, ya se conocen. Realmente tuvieron una batalla tremenda, pero así es esto. Debe haber un perdedor y un ganador. Y para la próxima se tienen que preparar para que esto también debe de haber un ganador, señoras y señores. Y así es como hoy estamos presenciando, la Tubi está festejando la rama femenil Pasarela. Y aquí estamos, señoras y señores, saludamos a la gente bonita que nos está siguiendo en la radio Jambó 107.9, ahí en la zona Mije, ahí en la región Mije y la parte zapoteca. Pero también nos pueden ver ahí por medio de Facebook, la radio comunitaria Jambó. Ahí estamos, en vivo y en directo y a todo color. Y así es como hoy en día ya se están preparando el siguiente partido. También Pasarela, varonil, Macuil contra Trinidad. Natividad me parece que son de Natividad. Ahorita ya nos dan la información exacta para poder avanzar con este partido, Ranulfo. Claro que sí, Nibardo. El dato lo tiene Federico. Ese es el señor de los datos de la estadística. ¿Dónde está Federico? ¿Quién sigue? Está jugando, va a seguir. En este momento sigue Natividad contra Macuil Tianguis. Natividad. ¿Y contra quién va Tlaui? Contra Macuil. Usted, emociónese. Siguiente partido, después de este, va a seguir Tlaui Toltepec contra Macuil Tianguis. Cadetes, femenil, aproximadamente en una hora. En una hora porque son ahorita las 10:50. Bueno, más de una hora. Estaba programado para las 11:20 y ya nos pasamos. Esto se va a terminar tarde, pero bueno. Así que, señoras y señores, estamos aquí poco a poquito, calentando el siguiente partido, las fotos, la emoción, el beso, el llanto, la porra. Y así se tranquiliza otra vez. Y se vuelve a armar otra emoción. Y muchos equipos de Macuil. Algo bueno está haciendo Macuil. Siempre lo hemos dicho cada vez que venimos. No es novedad. Hay escuela, hay entrenadores que se preparan por mucho tiempo. Claro, papás y mamás también participan. Hay que comprar, hay que financiar, hay que hacer giras, hay que hacer todo. Porque si no se invierte también en el deporte, es difícil. Ahí la gente de Ixtlán lo tenemos enfrente, las muchachas llorando, esa es la palabra, tristes, cabizbajas. Así es el deporte. El deporte es un extremo. La gente gana, la gente pierde, la gente llora, porque es la pasión que se desata. Es mucha adrenalina que corre y al final hay que llorar, hay que desahogarse. La gente llora de felicidad y la gente está llorando también de tristeza, porque querían el campeonato, porque debajo ya estaba la playera que decía campeón. Pero sin embargo siempre hay que pensar que no todo se puede en la vida y que hay que seguirlo intentando una y otra vez. Obviamente, haciendo mejor las cosas. En breves momentos entonces, Tlaui Toltepec después de este partido se va a enfrentar contra el equipo de Macuil Tianguis, ni más ni menos. Así es, mi amigo Federico. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te has sentido? La emoción está a flor de piel. Te he visto llorar. No, todavía no. Más al ratito. Vamos a llorar de emoción, pero ya cuando hayamos terminado todo esto, no, pero sí, la gente sigue llegando, las emociones siguen subiendo de nivel.
están las porras, está la gente que se está acercando. Ahí está, dice Televisión en la planta baja del Palacio. Ya hay bancas y sillas para los que gustan apoyar su equipo Odilon allá en Tlahuitoltepec. Híjole, qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Enrique López nos dice muy buena narración, también muy buena transmisión. Dijeran ahí los amigos, lees lo que te conviene. Pero no, sí, gracias a la gente que nos está mandando mensajes de aliento. Nosotros obviamente lo decíamos hace rato, lo hacemos con gusto. Nos encanta el básquetbol, ya sea desde donde sea, desde el palco, desde el público, desde la cancha, desde el micrófono. Y aquí estamos con todo gusto transmitiendo para todos ustedes. Ojalá que compartan, ojalá que transmitan, escuchen, ahí avisen que estamos con todo gusto transmitiendo estos bonitos encuentros. ¿Y qué vamos a decir de estos dos equipos? Híjole, lo que siempre decimos, ¿verdad? Nada está definido. Nada, no hay equipo pequeño en este tipo de torneos. No hay equipo pequeño. Ay, saludamos también a nuestro amigo Silvestre. Ahí está conectado, ya sabemos que tiene sus apuntadores. Ahí parece que si fuera ahí alguien de la del guardia, hay un agente secreto. Ahí está llegando el amigo y sintonizando también la radio. Pero a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sabemos que hay mucha gente ahorita viendo la transmisión en Facebook, y ahí nuestro camarógrafo Edgar, gustazo ahí con el amigo Edgar trabajar, el hermano del famoso Martínez, el Pec Martínez, ahí aquí haciendo también sus labores, ahí un esfuerzo tremendo. Sale, ¿qué vamos a decir de los dos equipos? Natividad y Macuil. El nombre Macuil puede sonar un poco más, pero Natividad no se queda atrás, ¿eh? Ahí este equipo de amarillo con azul y luego el azul de Macuil, lo típico. Ahí viene la primera posesión de balón para el número 11. Se acercan a su lado donde van a conseguir las canastas. Pelean la pelota, pero no se imaginan ustedes, así como ustedes lo están viendo ahí en las pantallas. El número 7 al primer lanzamiento de Macuil no consigue nada. Este número al 9 al Tote consigue un lanzamiento, nada, el balón se niega. Natividad entonces armando la jugada, ahí doble equipo de Macuil, están mandando presión desde la cancha de donde están ellos atacando. La Natividad busca este número 15, lo conocemos porque es hijo de uno de los jugadores muy famosos de Nubina. Ahí está la primera canasta de Macuil y la porra se prende y las banderas se agitan porque vienen a apoyar con todo. También cómo juega la porra en este tipo de torneos, este tipo de partidos. Ahí está la primera falta del número 7 al parecer. Ahí está, dice el señor árbitro. Foul del número 7. Ahí contactando en el antebrazo a su compañero porque están disputando la pelota. El número 2 de Natividad. Creo que están haciendo un juego que les dijeron. El número 15 pierde el esférico. Seguramente van a tener que regañarlo. El número 15 por culpa de su error. Lamentablemente ya les están conectando 2 canastas, 4 puntos. Macuil presión en toda la cancha nuevamente. Ahí está entregando el número 15 ahí a su compañero. Otra vez pierde el esférico. 3 pérdidas y 3 canastas. ¡No! Ahí cerquita nada más de conectar los otros 2 puntos y se queda Natividad al ataque. El número 2 al número 15 están jugando los dos nada más. El número 15 tranquilamente, ahí está la primera canasta. Parece que la estrategia es entre estos dos jugadores. Vamos a ver si logran llevarse la victoria con esta estrategia que está mandando el entrenador. Ahí está. ¿Qué dice el señor árbitro? Dice que hay un foul. Foul, el número 2 empujando. Macuil es el responsable de esta... No, Natividad es el responsable de esta falta. Por lo tanto, Macuil se va a ir al ataque. Quiere sumar más puntos. Macuil ahí haciendo el lanzamiento de 3 puntos. Dice que hay un contacto. Y
este jugador de Macul Tianguis. Se va a ir a la línea de tiros libres. Ahí, donde solito te pones nervioso para no meter la canasta porque estás completamente libre, amigo Ranulfo. Así es, señoras, señores, saludos cordiales. También los de seguridad ahí en Tlahui, Mayores y Topiles, están viendo el partido, muchas gracias. Fíjense que hablando de seguridad, aquí está la Guardia Nacional. Aquí está la Guardia Nacional por si esto se sale de control. Ahí están, paraditos, uniformados, disfrutando también el básquetbol. Así que por todos lados, saludos a la gente entonces allá en Tlahui, Toltepec, si nos están viendo y si están prefiriendo obviamente la emisión de este lado, porque hay competencia, hay que decirlo. Muchas gracias, siempre lo hemos dicho, a través del 107.9 Radio Jumbo, a través del 97.7 Radio Bicap, a través de Facebook Live, que es XHJP Radio Comunitaria Jumbo, y a través de Ayuk TV. Ahí estamos en los 4 medios, no me faltó ninguno, ¿verdad, Toño? Gracias, Toñito. Gracias, Toñito. Así estamos, avanzando en este momento. Ya la gente de Tlahui, Toltepec está llegando y ya se fueron las jugadoras. Ya se fueron. Hay que concentrarse porque esto ya se está cocinando. Ya se fueron las jugadoras, ya tienen que estar concentradas a tope, haciendo calentamiento físico y mental. Va a estar pesado. Vámonos a la pintura. Macuil en la pintura. Primer intento adentro. 5-2 el marcador. Vamos, Macuil, dice la gente, usted lo escucha en el sonido ambiental. Segundo intento, este número 13. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Tiene un tercer intento. Fueron 3 oportunidades entonces que le dieron. Cuando los Fly Lion iban brincando bien el tercer intento. Prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. 1 de 3, eso es bueno. Recupera el mismo 13. Este es Macuil, pase picado, medio comprometido. La pelota está botando a nivel de suelo. Esto hace que automáticamente, me parece que la pelota se salió, se escurrió. Y va a ser el equipo de la Natividad. ¿Quién es el hijo abolengo que decías, Federico? Es el 15, Brandon. Brandon es el heredero de uno de los equipos también de Lubina, uno de los equipos más grandes. Avanzamos, número 2 con la pelota. 2 para el 15 precisamente, sin nervios, sin nada, va a colar. Castilacho tiene este chamaco. 2 puntos a favor de la causa. 4-5 el marcador. Estamos en el primer cuarto. Viene Macuil al abordaje. Macuil no lo tiene nada fácil. Macuil en nombre sí está bien. Adentro para Macuil. Adentro para Macuil, 7-4. A Natividad lo vemos también con un poderío. Y ahí buscando, encarando sin nada de nervios estos chamacos. Este es pasarela varonil. En breve ya va a entrar el asunto de cadetes femenil y viene Tlahui Toltepec contra Macuil. Así que imagínense la porra. Esperemos que la gente que vino haya traído matracas ahí de la iglesia, la más grandota. ¿Qué más da? Después lo regresamos. Avanza entonces, viene el equipo de la Natividad. Ahí el número 5 al abordaje. Esta pelota se escurre. Esta pelota se sale. Por cierto, saludos cordiales a toda la gente. Ahí secuestramos un ratito a nuestro amigo Federico, que es integrante del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije Cabrem. Fin de semana estuvieron trabajando, pero hoy está con nosotros. Dijo, vámonos, vámonos. Esto también tiene que cocinarse. Va Brandon, número 15 en cara. Brandon, la misma dosis. Esta vez no le salió. Le cometieron falta. Le cometieron falta. Agrofam, saludos desde Tlahui. Gracias también a uno de nuestros patrocinadores, Agrofam, para todo lo de agroinsumos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Florencio. Agrofam, claro que también los saludamos desde Galatao de Juárez. Número 15, Brandon. Allí con la pelota. Prepara, metralla, apunta. Nada. Va el segundo intento para Brandon. Este jugador trae madera, trae madera. Los nervios le hacen los mandados. Segundo intento, prepara, metralla, apunta, no nada, no hay puntería. La pelota ya está en poder del equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán con la pelota. Ixtlán buscando el número 13. 13 bailoteando. Está a la media cancha. Él mismo le regresa en la pelota. Número 13 va a colar. No hay nada. Corto ese tiro. Ya lo tiene Natividad. Lo tenía. Se la robaron ingenuamente. Viene el número 7 de 3. No hay nada. La pelota está en juego. Lo tiene ahora aquí en Macuil. Macuil al abordaje. Macuil va entrando. Lanzamiento. No hay nada. La pelota se salió. La pelota no se sale. La pelota sigue para Macuil. Robo de pelota. Lo tiene Natividad. Natividad con la pelota. Vuelve a hacer un contrarrobo. Ahora lo tiene el equipo de Macuil. Fuera.
Ahí están gritando al oficial. Así es esto, la pasión se desborda. Y donde nuestro sonido ambiental está, justo donde la pasión está a flor de piel. Adelante, amigo Nibardo. Ahí está, grite y grite. Ya vio el micrófono, aquí me escuchan, dice. Gracias, gracias, Ranulfo. Impresionante. Impresionante partidazo, señoras y señores. Pasarela varonil. Pasarela varonil, 7-4 en estos momentos. 7-4. Esto apenas se está cocinando. Se está empezando a hervir. Este es el partido. Este es el partido de básquetbol que estamos presenciando. Final. Final Macuil Tianguis. Como siempre, estos jugadores, equipo, vienen con todo. Han trabajado. Se ve la calidad. Así es que empezamos con este partido. Macuil Tianguis, saque de fondo, número 7. Vamos a ver, 7, allá el número 9, con una media vuelta y de esta manera y adentro la bola. Este número 9, tremendo. 9-4, avanzamos, Natividad de esta manera, casi pierde y pierde el esférico. En las manos, avanzamos. La pelota es para el equipo de Macuil. Macuil busca de media, tira, no hay nada. Contrarremata y adentro. Y adentro la bola. Macuil Tianguis va avanzando. Macuil Tianguis quiere ser triunfadores. Vamos a ver. Hasta ahorita apenas está empezando esto. Vamos a ver, Natividad en estos momentos, número 2 va avanzando, busca con quién, allí con su compañero, allí el número 5, una combinación, allí quiere buscar, quiere entrar y entra de esta manera hasta el fondo, no hay nada, recupera Macuil Tianguis, recupera el número 7, va avanzando rápidamente, ya vio a su compañero, el número 11, se cae, se levanta y allí van, busca a su compañero, allí el número 7 y pierde el esférico. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una falta, vamos a ver. Foul. El esférico es para el equipo de Natividad. Tiempo fuera que piden. Tiempo fuera que piden. Macuil Tianguis. Van a tratar de verificar las estrategias. Están en la plática. Van a ver. Van a diseñar. Van a analizar. Y este es el partido. Pasarela varonil. 11-4 en estos momentos. 11-4 el score. 10 segundos para que termine este periodo. Viene el primer tiro. Son tirables. Hay tiros. Hace rato le cometieron falta. El árbitro indica que son tirables. El primero no hubo. Vamos a ver el segundo lanzamiento. De esta manera se perfila Natividad y tampoco no aprovecha. No hay puntería. No hay canasta, señoras y señores. 10 segundos para que termine este partido. Macuil Tianguis tiene el poder. Macuil Tianguis, la número 12, la número 7 de 3, tira y casi no hay nada. Recupera número 15, contrarremate tampoco. Y así es como termina este partido, señoras y señores. Eso se está cocinando poco a poquito. Esto más al rato se va a hervir. Así es que en estos momentos 11-4. 11-4 en estos momentos. A ver, Federico, a ver, cuéntanos. Ahí, árbitro, no sé si están marcando bien porque cada rato hay reclamos. ¿Cómo ves este partido? Es un partido cerrado, emocionante. Ahí cada jugada, cada movimiento que tienen que estar los árbitros muy atentos. Es un trabajo también duro, ¿eh? Ahí ahora sí dijeran a las pruebas, me remito. Efectivamente es un trabajo duro ahí en la cancha cuando el partido está así cerrado. Pero pues no, el marcador no está tan cerrado, pero en cuanto a la marcación, en cuanto a la defensa, en cuanto a las jugadas, hay mucho contacto.
pero sabemos que estos compañeros van a salir avantes en su trabajo. Respetos aquí para los jueces, que son los máximos, las máximas autoridades para lo que sucede adentro de la cancha. Nosotros, obviamente, aquí dando los pormenores. Se ha terminado otro cuarto más. A ver si por ahí estamos en el tercero. No, vamos a entrar al segundo. Exactamente. No nos ayuda mucho de repente ahí la distracción, ¿verdad? Pero ahí también en el tablero vemos de repente hay un poquito de un dato diferente y nosotros nos llevamos por esos datos. Pero ahí estamos llevando la cuenta. Segundo periodo, el segundo de 4. Y desde luego estamos saludando a toda la gente. Dice que saludos exactamente a todos los amigos que nos están mandando mensajes ahí en los diferentes lugares. Hasta nos estaban diciendo que en algún lugar están colocando ya el altavoz para que se escuche en todo el pueblo lo que está aconteciendo aquí. Pues qué bueno, gracias por sintonizarnos. Siga con nosotros. Vamos a terminar esto hasta que se termine. Y dejamos el micrófono para el amigo Ranulfo porque las acciones continúan. Natividad y Macuil siguen en disputa porque se quieren llevar la copa a su pueblo. Gracias, amigo Federico. Créame que lo hacemos con todo gusto. A veces la emoción nos gana, a veces prejuzgamos, a veces nos aceleramos. Bueno, parte de lo que estamos viviendo, hay que meternos al partido. Avanza entonces Macuil con la pelota. Macuil avanza, Macuil Tianguis número 13 hasta adentro. Falta. Hubo contacto y va a haber 2 posibles para el jugador de Macuil. Ahorita observaremos a Macuil que le están saliendo las cosas porque también la porra está al por mayor. Hay altavoz en Nejapa, la zona del mezcal donde hierve el mezcal. Saludos a la gente mezcalera. Allá en Nejapa hay altavoz. Adentro Macuil. De lo que más estamos, saludos desde New Jersey. Saludos a Federico, ahí te mandan saludos, amigo Federico. Gracias, Alberto. Dice la transmisión, saludos desde Toluca. Segundo intento, adentro. Saludos a la comunidad de San Melchor Betaza desde Toluca. Perfectamente, Nejapa el Mezcal Ayuk, ahí está. Mezcal Ayuk ya dice que está en altavoz. Tlaui va a jugar, sí va a jugar, ya viene Tlaui. Tlaui contra Macul Tianguis Cadetes Femenil. Siguiente partido, este es pasarela varonil. Avanzamos, está el número 5. Es Juan, este es el segundo periodo. Juan, se lo entregan a quién? Al número 2, César. César va a encarar por un costado, lanzamiento. No hay nada, la pelota sigue siendo para Brandon. Me parece que es el número 15. La pelota se está negando, marcador 13-4. Viene Macuil al abordaje, es el número 13 con la pelota. Observa el panorama, ahí tardándose un poquito, tiene que atravesar la línea de la media cancha, avanzando, encarando, atacando el número 5 por un costado, adentro. Marcador empieza a pesarle al equipo de la Natividad. A este equipo empieza a sufrir de más. 15-4 el marcador, favor Macuil. Brandon con la pelota. Sería la segunda copa de Macuil, si no me equivoco. 5 con la pelota nuevamente. La Natividad. Pase picado, la media vuelta. Nuevamente el número 5, no hay nada. Ahí la pelota está en poder del 15. El 15 va a tirar. Este 15 no suelta la pelota. Ahí le hacen la marcación. 6 minutos con 50 segundos. Marcador 15-4. 15-4 en este momento. Avanzamos rápidamente. Ahí estamos, 15-4 favoreciendo el equipo de Macuil. Macuil con la pelota. Encara el número 7. El 11 se le escurre. Ese va a ser saque por la línea de fondo a favor del equipo de la Natividad. La pelota, el 2 la tiene. Observa panorama. ¿Qué va a pasar? Por la roban la pelota como un niño en dulce. Se les fue bien al entrenador. El entrenador está impresionantemente enojado. Pues sí, le robaron la pelota. Hay que recordar que aquí desde donde estamos todo parece fácil. Allá abajo las cosas son diferentes. Lo que le decíamos, Tlaui ya está entrenando. Tlaui ya no puede estar sentados porque si no,
Esto ya se viene pronto. Abarrotes Sayuri les ofrece productos de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas y otras especias, artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador, artículos para el hogar, frutas y verduras, entre otros productos más, ubicados en Santa María Tlahuitoltepec, barrio Centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. Muchas gracias. Agrofam ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recarga, pago de BTV, CFE, o sea la luz, ferretería, local en Barrio Centro, Santa María Tlahuitoltepec y en Santa Ana, también Santa María Tlahuitoltepec. Teléfonos 283-109-6533. También agradecemos a Artesanía Textil Artefer, naturaliza y tradición para que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas, entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482, 951-319-1731. Avanzamos rápidamente. Está la pelota con el equipo, estaba con Natividad, ya la robó el equipo de Ixtlán, que le están saliendo bien las cosas. Manotazo allí, sigue perteneciendo a Ixtlán, la media vuelta no hay nada. Él se lamenta, el número 7 tampoco. Se pelea fuerte hasta que lo consigue. El equipo de Macuila ataca hasta que consigue su objetivo. Así que la pelota está en poder del equipo de la Natividad en este momento. Ahí el 2 con la pelota, observa panorama, frena un poquito, van abajo. Le tendrían que meter velocidad al número 15. Este 15 pierde la pelota porque ya lo tiene nuevamente Macuil. Adelante, Libardo. Gracias, Ranulfo. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Tremendo espectáculo. El partidazo. Van avanzando, sumando puntos Macuil. Imparable. Imparable estos jugadores. Avanza Natividad. 19-4 el score. Vamos a ver qué hace este jugador. Entra hasta la zona centro y no hay nada. Hay una falta que le cometen a este jugador. Son tirables. Vamos a ver si son tirables. Hay 2 tiros de castigo. Hay tiros. César, número 2, está en la línea. Vamos a ver el primer tiro. Primer lanzamiento, señoras y señores. 19-4. 2 minutos por jugar. 2 minutos contando. Viene el primer tiro. Adentro la bola. Este es el primero. 19-15. Un punto más para su equipo. Viene el segundo lanzamiento. Número 2 se prepara de esta manera. Se perfila. Apunta. Y no hay nada. Recupera Macuil Tianguis. Macuil Tianguis va tranquilamente. Van ganando sin preocupación. Así es que en estos momentos, número 17 se perfila de esta manera, de media y adentro la bola. Número 10 de Macuil. La pinta, los pases y el resultado. Canasta. Viene este jugador. Natividad intenta tirar debajo del tablero y no hay nada. En estos momentos Tlahui, la rama femenil, se están calentando. Así es que después de este partido viene Tlahui, la gran final femenil, cadetes. Así es que, señoras y señores, falta 1 y contando para que termine este periodo. Este es el partido, están en la conferencia, están en la plática. Este es el partido, el ambiente, la gente se concentra, se escucha el ruido, se escuchan las porras. Y este es lo que estamos presenciando en estos momentos. Y saludamos a la gente que nos están escuchando, a la gente allí a estos amigos que vienen directamente o que están ya radicando en otras comunidades, estados, países. Saludamos a toda la gente, a toda la gente mije, ahí a la gente zapoteca. Saludamos a nuestros paisanos. Y así es como convive la Sierra Norte del estado de Oaxaca.
un pueblo, Guelatao, usos y costumbre. Y aquí seguimos resistiendo, 500 años de resistencia. Y aquí avanzamos. Y este es el partido de hoy. Saque de fondo, Natividad tiene el esférico. 10 segundos para que termine. 10 segundos para que termine este partido. 21-5. Vamos a ver. Este es el partido. Natividad que tiene el esférico número 2. Busca con quién hay con número 19. Casi está culminando este partido. Casi. Segundos. Tira. No hay nada. No quiere tirar. Y así como termina este partido, señoras y señores. Este es el partido. Este es el segundo periodo. ¿Verdad? Avanzamos. El tercero. Falta otro. Va a entrar tercer periodo. Gracias Ranulfo. Va a entrar tercer periodo, señoras y señores. Eso apenas se está cocinando. Hay tiempo todavía, técnicamente hay tiempo. Bajó este equipo. Natividad, tienen que hacer algo. Están platicando, están analizando. Tienen que dibujar, tienen que marcar, tienen que diseñar. Tienen talento los muchachos. Hay agilidad, hay poste. Ahí están los que marcan, los delanteros. Tienen todo. Es cuestión de que haya la seguridad, las punterías, canastas, para que también empiecen a avanzar. Y este es el partido de hoy que estamos presenciando, señoras y señores. Vamos a avanzar con el tercero. Este es el partido Macuil Tianguis contra Natividad. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Son 10 minutos por periodo. Así es que este es el último. Hay otro. Perfecto. De repente se me bota la canica, señoras y señores. Así es esto, el ambiente. Avanzamos con Macuil. Tiene el poder, tira de 2 y no hay nada. Recupera 34 tranquilamente. Tampoco. Debajo del tablero. Intenta tirar este jugador número 34. Avanzamos, número 2. Avanza. Natividad, vamos a ver qué hace. Busca a su compañero, el número 15. El número 15 avanza. Vamos a ver de nuevo el número 2. Número 2 va tranquilamente. Hay mucho por jugar. Hay mucho tiempo. Avanza con el número 15 con una media vuelta. Y no hay nada, no cae canasta. La pelota se niega, no quiere entrar. Y de esta manera de reversa. Y tampoco hay una falta que le cometen a este jugador. Hay una falta. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. Son tirables. Hay 2 tiros, efectivamente. Hay 2 tiros para este jugador número 15. 15 se prepara tranquilamente. Se prepara de esta manera. Se perfila, apunta y no hay nada. 21-5 el score. 8 minutos por jugar. 8 minutos, mucho tiempo. Este es el tercer periodo. Viene el segundo lanzamiento. 15 se prepara de esta manera y adentro la bola. Así es que, señoras y señores, van avanzando. Macuil Tianguis del uniforme azul, número 13, busca allí en la zona, ya entró por dentro de la zona de medias. Vamos a ver, casi llegan debajo del tablero y le quitan el esférico. Y así como se están peleando, de nuevo recupera Macuil Tianguis el esférico, la pelota tranquilamente, número 15, de esta manera, debajo del tablero, no hay nada. Busca de nuevo a este jugador, tira de media, tampoco. Número 32 recupera y pierde el esférico. El esférico de nuevo, ya tenía en su poder Natividad, pero dice el árbitro, pisa la raya. Vamos a ver una media vuelta con de este jugador, un espectáculo que dio y no hay nada. Recupera Natividad tranquilamente. El número 2 va avanzando, vamos a ver qué hace. Va avanzando César busca con quién. Allí ya vio a su compañero, el número 5. 5 quiere tirar, otro solito su compañero, el que está casi debajo del tablero, tira y no hay nada. Recupera Macuil Tianguis, ocupando siempre el cuerpo, número 13 al número 34, busca de esta manera de medias, no hay nada, y así avanzamos de esta manera. Número 11 de nuevo, Natividad
avanza Césarín, César, avanza de esta manera, número 2 de Natividad, busca con quién, ahí a su compañero número 15, quiere ir, busca, de esta manera juega y dibuja ahí, tampoco, no hay nada, hace una finta y tampoco. Hay una falta que lo cometen a este jugador número 34. Vamos a ver qué dicen los señores árbitros. El esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. Número 13 va avanzando. De esta manera. Quiere ir, busca, ya está en la zona de medias. Entra hasta debajo del tablero y tira y no hay nada. Recupera Natividad tranquilamente. Natividad número 2 va avanzando. Natividad quiere ir. Saben que quieren, necesitan canasta y le quitan el esférico. Este equipo tiene que hacer algo. La desesperación, señoras y señores. 21-6 en estos momentos. Número 9, como siempre, una jugada tremenda. Una jugada con una media vuelta. Tira y no hay nada. Recupera ahí mismo. Y otra vez recupera el esférico. Es para el equipo de Macuil Tianguis. Número 17 quiere ir. Busca. A ver qué hace este chiquilín. Número 17 tira de media. Sí, casi no hay nada. Y así es como estamos presenciando este partido. Al rojo vivo se está cocinando. Adelante, Ranulfo. Así es, amigo Anibardo, saludos cordiales. Hay que dar un dato, fíjense que las muchachas que vienen cadetes femenil, el 90% está en el Cebeta 192 BICAP, son estudiantes. Este día nos salimos de la escuela, pero aquí estamos trabajando también. Ahí están las señoritas en breves, estudiantes del Cebeta 192 BICAP, que les encanta el básquetbol. Su próxima gira se llama la parte baja de los Mijes Felipe Ángeles. Ahí van a ir a competir, a representar a la escuela. Aseguro que ganan, aunque también hay competencia a nivel de los intercebetas. Ellas se van a ir próximamente a Felipe Ángeles a representar, en este caso, a la escuela. Hoy vienen representando a Tlahuitoltepec. Esperemos que haya suerte. Siguiente partido en lo que estamos detenidos momentáneamente. Ya viene nuevamente al abordaje. Aquí estamos. Otra vez observando el panorama. Estamos en el tercer periodo. Está abultado el marcador. Señoras y señores, a favor del equipo de Macuil. Juega bien Natividad. Algo sucede. Algo pasa. ¿Por qué no caen las canastas? Va el número 2. 2 con la pelota. 2 observa el panorama. Ahí para el 15 para Brandon. ¿A quién se lo pasa? Ahí lo presionan fuertemente entre dos. Sabe moverse. Ahí se los va a quitar. Le llega a otro. Ya tiene 3. Dice yo tiro. No hay canasta. La pelota. E inmediatamente ya lo tiene y lo controla Macuil. Es el número 15. 15 con la pelota para otro compañero más bajito. Pero bien que tira y no hay canasta. La pelota escurre entre mano y mano. Finalmente cae en otro compañero de Macuil y la pelota es lanzada y no hay nada. Avanzamos. ¿Quién tiene la pelota? Lo tiene la Natividad en este momento. La Natividad en este bonito uniforme azul morado y obviamente amarillo. Avanza Macuil, robo de pelota, el número 16 para el 9. No hay nada, hay lanzamiento, pero hay una falta. Hay un contacto y vienen 2 posibles para el equipo de la Natividad. Marcador 21-6. 21-6 el marcador cuando faltan 3 minutos. 25 segundos y contando. Se va. Ahí a la pintura el número 9 es Macuil. Prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para Macuil. Ahí las niñas, las pequeñitas, ya están celebrando. Llegan con sus rosas, con sus dulces. Ahí están, enfrente. Ya ganaron. Infantil. Ganó Macuil. Ahí segundo intento, no hay nada. Aquí todavía pasarela varonil. Seguimos en juego. Estamos en el tercer periodo. Marcador 21-6. Va ganando Macuil. El avance es para quién? El avance es para el equipo de la Natividad. Viene el número 2 con la pelota. Ahí buscando, observando el panorama, buscando, ahí lo presionan. No pudo hacer otra cosa. 21-6 el marcador y favorece al equipo de Macuil. Así está el panorama el día de hoy. Vamos a saludar en este día tiendas de instrumentos musicales Jastase.
Brindamos mejor calidad a nuestros clientes en todos nuestros productos, desde un accesorio hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, equipos de amplificación e instrumentos de viento, como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Teléfonos 283-116-7828 y 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec Centro, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapan Centro. Comentarios, Federico. Estamos en el tercer periodo, 21-6. Será de trámite. ¿Cómo ves tus predicciones? Que no decaiga el ánimo, compañeros. Sabemos que el equipo de Macuil está apabullando al equipo de Natividad. Hay una diferencia considerable. Estamos en el tercer periodo y solamente le restan 1:29 segundos de vida a este tercer periodo. Y Natividad parece que poco a poco está resignándose. La ventaja es considerable. El score es de 21-6, favor de Macuil. Favor Macuil Tianguis. Este equipo que está demostrando todo lo que ha aprendido. Ahí está el lanzamiento de Natividad, no consigue nada. El intento era de 3 puntos y el marcador obviamente dice mucho. Dice mucho el marcador. Y sí, se nota en la cancha. Está conectando otros 2 puntos este jugador. Número 15. Ahí haciendo una bonita entrada. Natividad ahí solamente jugando los números 2 con el número 15. Pasándose la pelota ahí momentáneamente. Pierde el esférico el equipo de Natividad. Hay un cambio. El número 13 abandona el campo de juego. Dice el entrenador, necesitamos ajustar. Necesitamos que todos jueguen. Ahí está entonces el niño con la espalda marcada con Julio. Ese es su nombre, desde luego. El número 7. Ahí está el número 2 haciendo las últimas jugadas de este periodo con su compañero, quien pierde el esférico. Macuil cómodamente se va a llevar, al parecer, la siguiente copa a su pueblo. 2 puntos más. Ahí ya está decidido esto. Se termina el tercer periodo. Ahí de las finales que hemos visto, compañeros, este es el que ha estado más flojito, el que ha demostrado que hay diferencia considerable entre estos dos equipos, pero son dignos finalistas. Por algo llegaron hasta acá, por algo están disputando la copa, y pase lo que pase aquí, ya es otra historia. Por lo tanto, 25-6 nos marcan allí en la mesa de control. Y vámonos al último cuarto. Saludamos a toda la gente. Ya nos están comentando que nos están viendo en muchos lados. Nos están escuchando bastante. Gracias. Los saludamos atentamente a donde ya pusieron su altavoz para que todo el pueblo lo escuche. ¡Qué bendiciones! Gracias por esa acción. Y también donde ya colocaron su televisor, su pantalla, y nos están siguiendo a través de Facebook. Gracias. Estamos muy felices y contentos. Vamos, de las 14 finales. Este es el tercero, ¿verdad? El tercero, va para el cuarto. Este es el cuarto. Este es el cuarto partido. Nos sobran 10 partiditos, pero ¿qué partidos, Ahí a ver si no se nos reseca la garganta, pero para eso está el Vital Líquido, para darle una pequeña refrescada a nuestras cuerdas vocales. Ahí está. Vamos entonces, voy a pasar el micrófono al amigazo Nibardo, que está con nosotros aquí para que continúe con el cuarto periodo de este partidazo. Adelante, amigo Nibardo. Gracias, mi estimado Federico, gracias. Este es el partido que estábamos. Viene el cuarto periodo, cuarto y el último. Este es el que estamos presenciando en estos momentos. Macuil Tianguis contra Natividad. Vamos a ver el esférico. El esférico es para el equipo de Natividad, número 5. Saque lateral, avanzamos. Número 15. Busca con quién. Allí entra, quiere ir hasta el fondo y no hay nada. Hay un 2 que marca el señor árbitro. La ley de la alternancia. Vamos a ver para quién es. Saque de fondo. Vamos a ver. Es para el equipo de Natividad. Y así es como se escucha
las porras de ambas equipos. Avanzamos, número 15. 15 quiere ir, busca, intenta, juega. De esta manera tira y hay una falta. Hay una falta que busca este jugador. Y le dan, hay 2 tiros libres, indica el señor árbitro. Hay tiempo fuera que piden Natividad. El score en estos momentos 25-6. 25-6. A ver, me parece, si no hace nada Natividad, pues van a perder. Tienen que buscar, tienen que ver la manera, señoras y señores. Macuiltianguis está ganando. Macuiltianguis está jugando tranquilamente. Macuiltianguis sabe que van ganando. 8 minutos y contando por jugar. Mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas. Así es que en estos momentos están en la conferencia, están en la plática. Y así es como terminando este partido. Viene lo más candente para toda la gente de la Sierra Mije. El equipo de Tlaui. El equipo de Tlaui llega a la final. Y en unos momentos van a estar aquí en la cancha. Les toca después de este partido. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Regresamos a la cancha. Ven el primer tiro del número 15 de Natividad. Se prepara de esta manera y adentro. Adentro la bola. Viene el segundo lanzamiento. Señoras y señores. 25-7, un punto. Viene el segundo. Viene el segundo. Se prepara de esta manera y no hay nada. Recupera Macuiltianguis, número 11, se va rápidamente, quiere ir y busca y de repente pierde el esférico. No sale. Casi ya iba, era para una colada, pero de repente no le sale este juego. Avanzamos. Así es que Tlaui ya se están preparando. Tlaui se está calentando, señoras y señores. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Después de este partido, Tlaui entra a la cancha. 25-7 el partido. Regresamos a la cancha de nuevo. Número Macuil. Tira de esta manera y de media hacia adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. 2 puntos más, va avanzando este equipo. Y así es como casi pierde el esférico Natividad. Número 15, busca, pelea, porque necesitan más canastas. 6 minutos por jugar. Vamos a ver, número 11, ¿qué hace? Pierde el esférico. La desesperación y eso es lo que estamos viendo. Saben que están perdiendo. 5 minutos por jugar. 5 minutos y contando. Los minutos van avanzando. Los minutos van terminando. Y en estos momentos, Natividad va avanzando. Número 2, con el número 2. Vamos a ver qué hace. Número 11, entra, busca. ¿Con quién? Ahí el número 13 quiere tirar. De nuevo el número 11 tira de esta manera desesperadamente. Recupera Macuiltianguis. No hay canasta. Se niega. No quiere entrar. Avanza Macuiltianguis. De esta manera número 13 se va avanzando. Avanza. Número 16 tira de medias y no hay nada. Recupera Macuiltianguis. Quiere más canasta. Y de esta manera y hay una falta. Y hay una falta que hace este equipo. Que hace este jugador. Vamos a ver, dice el árbitro que hay 2 tiros libres para este jugador número 9. 4 minutos y contando para que termine este partido. 4 minutos y contando para que termine este partido. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí, estamos viendo y observando. Viene Macuil. Macuil al abordaje, lanzamiento, no hay nada. 27-7. Le recomiendo una cosa, deje de hacer lo que esté haciendo, porque ya se viene Tlaui Toltepec contra el equipo de Macuiltianguis. Aquí Macuiltianguis, pero en pasarela varonil. Es el cuarto final que estamos viendo. Avanza el equipo de la Natividad. Saludos a la gente que nos está viendo desde Macuiltianguis. Saludos cordiales. Yo no conozco Macuiltianguis, pero Federico sí dice que tiene una cancha hermosísima.
Saludos, 8. Manda saludos a los mayores y topiles. Estamos viendo los partidos aquí abajo del Palacio en pantalla grande. Muy bien, ahí está, muchas gracias. La máxima seguridad en un pueblito se llama Mayores y Topiles, así que gracias por seguirnos. También el deporte sano. Y qué bueno que se dan su tiempo, por eso les digo, dejen de hacer porque viene Tlaui. Ahí sí, nos vamos a emocionar de más. Avanza la Natividad. La pelota no entra y lo tiene Macuil. 30-7. Viene el número 17, lanzamiento. No hay nada. Esto ya es de trámite. Ya todo ha frenado, todo se ha tranquilizado. La Natividad ya lo sabe. No se pudo en esta ocasión. Viene el 15. Este joven va perfeccionando su estilo. Hay una marcación, dice el oficial, que esa pelota ya salió. Y ya va a ser para el equipo de la Natividad. 15, Brandon con la pelota. Brandon con la pelota buscando, observando por dónde. Muy alto, muy alto, muy alto. Perfectamente concluido este trabajo, compañeros. Es el cuarto periodo. Inevitablemente va a ganar Macuil. 30-7. Todos felices y contentos. La gente chiflando. La gente chiflando, feliz de la vida. Es la porra de Macuil. Sabe que Macuil ha ganado. Sabe que Macuil luchó, batalló. La Natividad no le pudo salir las cosas. Ya llegó el equipo femenil de Macuil. Ya llegó el equipo femenil. La UI está a 1000 por hora. Concentradas, concentradas. Ya todo está. Que venga, que truene lo que tenga que tronar. Prenda la mecha y queremos escuchar un cohete grande. Así que esto ya está a punto de finiquitarse. Ha ganado Macuil. Y eso lo saben, sabemos, ya se calmaron las acciones. Viene al abordaje el equipo de la Natividad. Buscando, observando el panorama. La gente lo deja pasar. Hay una violación. Hay una violación, señoras y señores, por conducto de la Natividad. Saque para Macuil. Ya están pensando en la celebración. Todo ya está finiquitado. Saludos cordiales a la gente de Macuil. Muchas felicidades. Me parece que es su segunda copa. A la gente de la Natividad, igual, bien jugado. Bien jugado, lástima que no cayeron las canastas. También felicitarlos. A estas alturas, un subcampeonato es muy bueno. Felicidades, ha terminado el partido entre el equipo de Macuil contra el equipo de la Natividad. Esto era más que evidente. Se empezó a alargar el marcador. Así suele pasar, muy maduros, miren. Bravo al equipo de la Natividad, está aplaudiéndole a su porra, al equipo contrario. Perfecto, eso es ser profesionales, aunque la edad todavía son muy jóvenes, son unos niños, pero dicen, perdieron, ¿qué le hacemos? Aquí hay que aplaudirle al equipo que ganó. Esa es una buena práctica. Y la gente de Macuil, pues igual, no hay mucha celebración, no hay mucha celebración. Se ponen la camiseta de campeones. Eso nos pone la piel chinita, porque viene Tlaui. Viene Tlaui y ya está Macuil. Impresionante la porra de Macuil. Así que ahorita ya le decimos, deje de hacer lo que esté haciendo. Ponga la pantalla más grande de su casa. Ahí XHJP, Radio Comunitaria Jambó. Ahí estamos. También ahí a través del video estamos en Ayuk TV. Ahí nos están retransmitiendo, muchas gracias. Y si no tiene tiempo de ver la televisión o el celular o la pantalla o lo que fuera, escúchenos. Estamos en el 107.9 de frecuencia modulada. También estamos en el 97.7 de Radio Bicap. Hay también la gente pues uniendo esta transmisión al unísono. Porque todos somos Tlau y viene un equipo Mije, pocos equipos Mijes. Cuánto quisiéramos ver a Tecontepec, a Tepantlali, Zacatepec. Vamos a ver a Tamazulapa, no vamos a ver a Yutla en el próximo año, porque definitivamente pues están conviviendo tres culturas, la Mije, Zapoteca y Chinanteca, y eso nos da muchísimo gusto que la gente a través del deporte se vaya hermanando. Vamos pensando en cosas positivas, en cosas como el deporte, que es cierto necesita inversión, que es cierto que necesita tiempo, dinero, esfuerzo, pero vale la pena llegar a este nivel. Créame que es la crema innata del básquetbol de la Sierra Norte. Y nuestro amigo Federico le decía, el mismo nombre, Copa Benito Juárez, ya tiene su propio peso. Por eso los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, todos estamos unidos, enlazados, para que de alguna manera podamos vivir. Para los que no pudieron, estamos a 5 horas de Tlahuitoltepec, de la región Mije, pero para Zacatepec, pero para Misislán, para Atitlán, para Metaltepec, para todos los confines. Ahí están los otros medios. Ahí está www.radiojambó.info. A través de internet nos puede escuchar. Y esa es la gran magia, la maravilla de las redes sociales, que hoy en día podemos disfrutar, vivir, emocionarnos de la Copa Benito Juárez.
También les recuerdo que el 1 y el 2 de junio, 1 y 2 de junio, estaremos de fiesta en Tlahuitoltepec, en la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica, donde estas alumnas, que son estudiantes del CBT 192, ahorita representando a Tlahui, van a estar preparando comida típica. Decíamos que la siguiente gira de ellas es para ir a Felipe Ángeles, a jugar, a competir, porque les gusta el básquetbol y también obviamente el estudio. Así que los invitamos para el próximo 1 y 2 de junio en la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica 2023, allá en Tlahuitoltepec. Va a haber pasarela de trajes típicos. Hay que ir a comprar o hay que ir a vender, hay que fomentar el comercio local y de esta manera todos salimos ganando. También en este día vamos a saludar a Marmolería Región Mije. Les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp. Marmolería Región Mije. Así nos encuentran en el Facebook. También agradecemos a Artesanía Textil Artefer. Naturaleza y tradición textil que luce en tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como gabanes, monederos, bolsas, entre muchos más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Barrio Calvario, teléfono 283-112-1482 y 951-319-1731. También a Mezcal Artesanal Deidad Mije. Ofrece embotellado de mezcal, mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Barrio El Calvario. Nuestra fábrica de Nejapa, Santa María Tlahuitoltepec. En Facebook nos encuentras como Mezcal Artesanal Deidad Mije. WhatsApp 951-104-6378. Siguen tomándose la foto. Es momento, también nos da un poco de tiempo para agradecer a Tacos Tlahui, Taquería Tlahui, que también nos está patrocinando en este momento. Están enfrente ellos de Pizzería Asali. Y este día también los saludamos y les agradecemos que también están patrocinando esta transmisión en este día. Taquerías Tlahui, para que usted, si quiere tortas, tacos, tlayudas, todo, pues obviamente ahí está Taquerías Tlahui. Con eso seguramente usted podrá disfrutar de una rica mañana, de una rica tarde comiendo en Taquerías Tlahui. Muchas gracias también por su preferencia. Ahí le estamos dando estos pormenores para que ustedes también. Estamos ubicados enfrente de la Pizzería Asali, Barrio El Calvario. Trabajamos cualquier tipo de servicio, boda, bautizo o evento especial. 951-248-6927. Avanzamos, señoras y señores. Se nos viene. Este es el partido. Pocos. Por eso hay que disfrutarlo. Ya deje de hacer lo que está haciendo. Pare oído. Hay que ver, hay que disfrutar al máximo. Se viene Tlahuitoltepec. Región Mije representando en este momento a la región Mije. Contra el equipo de Macuiltianguis. Otro equipo de Macuiltianguis. Algo bueno están haciendo. Es la final de finales para nosotros, los que venimos de la Sierra Mije. De 3 de 4 me parece que tenemos, Federico. Por ahí estamos disfrutando al máximo, al tope. Viene Tlahuitoltepec, ahí está la matraca. Ahí está la gente, poca gente, se levantan con su traje típico. Ya están las 5 guerreras que ya van a la cancha, sonriendo, concentradas, estrenando tenis, todo. La mente en blanco, vamos a jugar, misma estatura, es cadetes, femenil. Ahí se viene este primer partido entre las de blanco contra las de azul, entre Macuil y Tlahui. Así que vamos a desearle que les vaya bien a las dos quintas, obviamente. Que jueguen bonito, que haya suerte. Y como dicen en mi pueblo, que gane la mejor. Y a ver qué equipo se lleva la copa. Se queda para Macuil, sería la tercera copa. O se va para Tlahuitoltepec, para la Sierra Mije. Todo depende de lo que hagan las señoritas en este momento. Ahí los oficiales, ahí están platicando, se vienen 3 oficiales como desde el inicio, tratando de cuidar todos los detalles. Ahí está Pedro, entrenador de Tlahui. Del otro lado también hay entrenador. Hay equipos como el siguiente de Tlahui con otro entrenador, pero estos traen entrenador. Y ese es el profesor Pedro. Brinco entre dos, pelota en el aire. La pelota le corresponde a Macuil. La número 16 inmediatamente se activa Tlahui. Macuil con la pelota. Macuil observa el panorama. A la número 16, buscando por donde la 5. La 5 pierde la pelota, lo tiene Tlahuitoltepec. Va a avanzar. Avanza Tlahui, tiene que colar. Se le fue. A Bárbaro se le fue. Estamos empezando, son los primeros segundos.
Ahí la gente empieza a vibrar. También tiene que haber guerra de porras. Viene el avance de Macuil. Macuil ya trae la bandera levantada también. Macuil a número 3. A la número 15, Tagayo. 15 con la pelota. Allí por el centro. Esa pelota escurrió afortunadamente para Tlahuitoltepec. Bajitas en general. Vimos en pasarela un poquito más altas. Bueno, así somos los de allá. Pero vamos a ver, viene entonces la jugadora de Tlahuitoltepec, es la número 8 me parece, buscando por dónde, ¡ah! Muy alto, muy alto. Iba para la 4, no midió bien. Hasta ahorita el marcador 0-0, primer cuarto, nada para nadie. Son 4 cuartos de emociones, 40 minutos y más. Viene entonces la jugadora número 5 del equipo de Macuil, la 5, ahí avanzando, ya se metió, falta que va recibiendo. La pelota le corresponde a Macuil por la línea de fondo. Sigue perteneciendo a Macuil. La número 12 le cometió la falta. Las jugadoras siguen concentradas. Están bien hasta ahorita. Y vamos a recibir el primer puntaje, pero nada. La pelota no entró. Falta que comete la jugadora de Macuil. La número 8 me parece que comete la falta. Saque para Tlahuitoltepec en este primer avance. Va la 11. La 11 observando el panorama. Ahí buscando, concentradas como siempre. Viene la 4. La 4 ¿qué va a hacer? Se va a meter. ¡Adentro! Ahí está la primera canasta. Tienen que voltearse rápidamente. Viene el ataque de Macuil. La número 5. ¿Por dónde? Le tratan de robar la pelota. No se puede. Ahí van a cerrarle. Si no, por un costado. Le están paseando la pelota. Ahí de ese extremo. De extremo a extremo. Un toma y daca. La número 5. La 5 se levanta. No hay nada. La pelota está en el aire. Lo tiene Tlahuitoltepec. Rompimiento para Tlahui. Ahí la número 11 tiene la pelota. Va a acercarse. Bonita colada. No hay canasta. La pelota ahora corresponde al equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con la pelota. En este momento está peleándose fuerte, fuerte, fuerte. Se salió la pelota. Así que va a ser para Macuil. Macuil, la número 3 en este primer avance. Ahí Pedro les dice aguas, aguas. 3 pelotas se van perdiendo. Viene la número 3, la número 5 de Macuil. Macuil encarando, observando el panorama. Está por un costado, va a entrar por ahí, va a colar como pase picado a la número 6 por un costado, la número 16 adentro. Empate 2-2 el marcador. Esto obviamente así va a estar. Esperemos que aguantemos tanta presión. Viene Tlahuitoltepec. Es la número 11 quien conduce. Encuentra receptora. Pierde la pelota nuevamente. Eso decía Pedro. Aguas con eso. Tlahuitoltepec cierra. Presiona y una violación. Eso de presionar también causa que haya errores del equipo contrario. Una violación y la pelota va a ser saque lateral a favor de Tlahuitoltepec. Esta es la número 11. 11 con la pelota. Observa el panorama. ¿Por dónde va a abrir? Por el centro. Prefiere por el centro, por el costado ahora. Ahí la número 4 va a tirar. ¡Adentro! ¡Qué bárbaro, Federico! ¿Cómo va sintiendo el partido? Adelante, Federico. Concentradísimo y emocionado a la vez, amigo Ranulfo. Dicen que no hay quinto malo. A ver si se nos hace para llevarnos la copa a Tlahuitoltepec. Este es el quinto partido de los 14 finales que vamos a tener en este día. Y justamente están en la cancha estos dos equipazos, Tlahuitoltepec y Macuil Tianguis. Vamos a observar cómo continúa este partido. Hasta el momento el score va favoreciendo el equipo de Tlahui por 4 puntos. Intento de 3 puntos de la número 11 de Tlahui. Remata la número 15. No se logra concretar nada, pero ya recuperó Tlahui. La número 15 intenta nuevamente. Ahí está peleando fuertemente en el poste, recuperando. Ahí recuperando la número 12 del equipo de Tlahui el balón. Así que la pelota continúa para el equipo de Tlahuitoltepec. Ha llegado el momento, ha llegado la fecha, ha llegado la hora cuando debe de demostrar Tlahuitoltepec de qué está hecho. Este trabajo no es de un mes, de 2 meses, de 3 meses, es de años, señores. Tlahuitoltepec con el maestro Pedro a estas niñas ya las viene trabajando, las viene entrenando desde cuando estaban en la primaria y hasta ahorita se están dando los resultados. Por eso no hay que desesperarse, porque casi es seguro que se puede llevar la copa para Tlahuitoltepec. Ahí está la número 4, habilidosa, pierde la esfera.
esférico. Aquí lo importante es no perder las jugadas. Hay que continuar, hay que poner la jugada de principio a fin, porque los errores pueden costar muy caro. Intento de tiro y 2. Esta niña que viene inspirada, que viene con todo, porque no hay mañana, es hoy, porque es hoy. Vamos a llevarnos la copa, dice Tlaui, pero Macuiltianguis está al frente, ya la presionaron, le cayeron, la pelota recuperada para Tlaui. Este es un partido en donde hay que cometer lo menos posible de errores. Generalmente estos errores nos cuestan canastas, sobre todo cuando es en la transición, cuando es de la cancha trasera a la cancha delantera, cuando se pierden esos pases, es donde ahí podemos perder, porque el equipo contrario generalmente va de contragolpe y nos pueden conectar más canastas. Por eso es que es importantísimo que todas las jugadoras estén concentradas, porque esas pérdidas de balón no nos van a favorecer para nada. Lo sabe muy bien el entrenador, lo saben muy bien las chicas de Tlaui, también obviamente lo saben las niñas de Macuil, porque el básquetbol es un deporte tan completo que entran en juego muchas estrategias. Entonces al ataque nuevamente la número 11 de Tlaui Toltepec, que es la que está llevando el balón, está controlando ese equipo, y la número 4, una media vuelta, bonito lanzamiento, se queda corto, y la número 15 de Macuiltianguis al ataque con su compañera, la número 16, la pelota se la pasa a su compañera, la número 5, ahí se acercan al aro y hay un contacto. Ese contacto tenía que ser obligado, porque no pueden permitir que se acerque Macuil al marcador. Hasta ahorita llevan 4 puntos de ventaja, y vamos a ver si la 15, no, dicen los señores árbitros, va a ser un saque lateral, ahí poniendo en juego esta jugadora, pase equivocado, ahí está, se va a convertir en canasta, vamos a esperar, se va al ataque la número 15. Ese balón nada más ahí dándole besos al aro, pero recupera Tlaui. Tlaui está inspirada, salió inspirado Tlaui. Esto lo tiene que mantener de principio a fin. La número 5 pierde el esférico, casi. La alternancia favorece para Tlaui. ¡Qué partidazo, señoras y señores! Ahí, mándenos sus saludos, mándenos dónde están viéndonos, dónde nos están siguiendo, porque para darle porras, para darle ánimos al equipo, porque estas chicas vienen a ganar o a ganar, no hay de otra. Vamos a demostrar, dicen, la número 11, tiro de lejos, recupera la 12 y le cometen una falta. Y la narración para los 2 tiros libres se lo dejo al amigo Nibardo. Gracias. Candente, señoras y señores, un gran espectáculo que estamos viviendo en estos momentos, aquí en la cancha deportivo de Guelatao. 2 tiros libres que tiene la jugadora de Tlaui. 2 tiros de castigos. Vamos a ver el primero, ya intentó, no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo se prepara de esta manera, se perfila, tira y no hay nada. Recupera. A ver, hay indicaciones de los árbitros. El esférico es para el equipo de Macuiltianguis. El score 6-2 en estos momentos. Tlaui va avanzando 4 puntos. 4 puntos arriba. Avanzamos. Macuiltianguis, número 16. La número 16 busca con quien llega el número 5. Hay una falta que le hacen para esta jugadora. Vamos a ver qué dice el señor árbitro. Hay saque de fondo para el equipo de Macuiltianguis. Allí la jugadora debajo del tablero quiere tirar. Vamos a ver el número hace. Hay un pase directo ahí con su compañero. No hay nada. De reversa tira esta niña y tampoco. Hay una falta. Que le hacen esta jugadora, la número 16. Son tiros tirables. Vamos a ver el primer tiro, señoras y señores, público presente. Viene el primer tiro, el número 16. De esta manera se perfila y tira y no hay nada. 10 segundos para que termine este periodo. 10 segundos para que termine el primero. 6-2 el score.
Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores. El número 16 se perfila de esta manera y tampoco no hay nada. La pelota no quiere entrar. Avanza Tlaui, número 15. Busca con quién, con Camila. Camila ya vio a su compañera. Vamos a ver la número 4 con una media vuelta y de esta manera hay una... Y así termina el partido. Por poco entra otra canasta, señoras y señores. 6-2 en estos momentos. Y así es como termina el primer periodo. Y así es como Tlaui va avanzando. Y así es como estamos viviendo en esta cancha deportiva. Hoy Copa Benito Juárez. Copa Benito Juárez nos trae todo esto, la emoción y todo lo demás. Adelante, Ranulfo. Así es, amigo Nibardo, la emoción está a flor de piel. Yo me tengo que parar porque si no, sentado no voy a poder reaccionar y me puedo caer. Hay que estar de llenos en el partido. Marcador 6-2 favoreciendo el equipo de Tlaui. Obviamente no hay que cantar victoria. Faltan 3 cuartos todavía. Avanzamos, la pelota la corresponde al equipo de Macuil. Macuil con la pelota, número 16. 16 observa, ¿por dónde? Por un costado, quiere entrar, no puede atacar por el centro, está cerrada ahí la zona defensiva. Viene entonces el equipo de Macuil por el costado, la corrala la número 12. Un 2 y por alternancia se va para el equipo de Tlaui. Se va para Tlaui, dice el señor oficial. La pelota, urgen más canastas para poder empezar a estar tranquilos. Viene entonces la jugadora de Tlaui, Toltepec. Es la número 11, buscando allí por un costado la 4. La 4 va a entrar, eso es su estilo. ¡Adentro! ¡Qué bonita triangulación! Así como que no queriendo la cosa, la pelota dice, bueno, voy a apoyarle la mano. Avanza el equipo de Macuil, 8-2 el marcador de 3. No vaya entrando, ahí contra remate y una falta. Ahí como que no se avivó la jugadora de Tlaui, iba a tener el rebote. Tuvo que cometer la falta y ahora con los faules. 8 minutos 50 segundos, tiene 2 posibles. Tiene 2 posibles, se va la pintura la número 15, prepara metralla, observa, apunta, adentro. 3-8 el marcador en este momento. Va al segundo intento para el número 15. La número 15 está en la pintura, prepara, observa, apunta, fuego, bota. Ya observó el panorama, no hay nada, rebote que lo tiene. Ahí nuevamente la número 15, ahí tira, falta. Aguas con los faules. Se va a la pintura la número 15 una vez más. Tiempo corrido, 8 minutos 17 segundos. Es lo que falta. Ya la número 15. Ahorita la meto, dice. Está más concentrada, está más tranquilita. Prepara metralla, observa. Se concentra porque ni siquiera hay un cambio. Hay un cambio de Tlaui, entra a la 13, tiene que ir al rebote, está más alta. Buena decisión del entrenador. La número 15, prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para el equipo de Macuil. 3-8 el marcador. 3-8. Tiempo corrido 7 minutos 45 segundos. Prepara fogonazo la número 15. Prepara punta en el rebote que lo tiene adentro. 4-8. 4-8 el marcador. La pelota ahí para la 13 a la 11. La 11 la encargada de bajar, de consumir los tiempos, los espacios. Viene entonces la 11. Ya encontró a nadie. Ahí la 8 se le avivó. La 4 está más bajita. La pelota afortunadamente se escurre y sigue siendo para Tlaui. Tlaui con la pelota es la número 11. 11 por un costado. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a levantar? No. Prefiere la 4 que va a tirar. No entra la canasta. Esta 4 se tiene seguridad. Esta vez no entró. Avanza la 16. La 16 botando. Falta. Sigo diciendo, no nos convienen tantos faules. Macuil los está fabricando porque es parte del estilo que está descubriendo en Tlaui. Tiempo fuera, 6 minutos 40 segundos, marcador 4-8. Nada para nadie, a ver qué hace Pedro. Pedro dice, vamos a cambiar, así debe de ser. Ya vio que no está resultando. Inmediatamente va a hacer el cambio. Va a entrar la 1 al parecer. Esta 1 no la ha visto jugar. A ver a quién saca. Pedro algo no le está gustando y eso es bueno que haga los ajustes pertinentes en este momento. Porque si no se nos puede venir la noche. Siempre lo hemos dicho. ¿Cómo vamos, amigo Toñito?
Todo bien, ahí vamos, señoras y señores. Con todo gusto desde Gratao de Juárez se nos vino el partido que estábamos esperando desde ayer. Obviamente porque somos de Tlahuitoltepec y obviamente porque es la región Mije. Avanzamos entonces, ahorita en estos momentos. Se van a regresar a la duela, a la zona caliente para poder continuar y avanzar con este bonito partido. Se va a la pintura, la número 16 va a tener dos posibles, 5 minutos 55 segundos. Viene el abordaje entonces la número 16. Está observando el ambiente, prepara, observa, va a lanzar el fogonazo. No hay nada. Bueno, para Tlahui que Macuil no tenga puntería, que si no nos hubieran rebasado. Va al segundo intento para el equipo de Macuil. Es la número 6, Cadetes Femenil. Cadetes Femenil, la 16, prepara, metralla, punta adentro. 5-8. Aguas. 3 puntos. Urge la canasta para Tlahui. La 11 nuevamente. Ya hicieron los cambios. Volvieron a sacar a la más altota. De 3. No hay nada. Hay una violación antes. Hay una violación antes. Esta jugadora está empezando a cometer ciertos detalles y obviamente el estrés luego alcanza ahí en la cancha. Avanza Macuil, me la dejaron muy libre, va a colar, va a colar. Falta. Federico, ¿quieres opinar efectivamente? Adelante. Gracias amigo Ranulfo. Estamos observando que poco a poco el partido se va equilibrando. Macuiltianguis ha leído bien las estrategias de Tlahuitoltepec y está empezando a sumar puntos a través de conseguir faules. Hemos estado observando que en los últimos 2 minutos ya prácticamente hay como 4 faules, 5 faules. Por eso es que se están yendo ya a la línea de tiros libres. Tlahuitoltepec necesita estar concentrado. El equipo necesita estar totalmente en la cancha, sabiendo de antemano que tiene a un equipo enfrente bastante competitivo. Por lo tanto, ahí intentando otra vez ese tiro forzado, tiro desviado. Ahí Macuiltianguis. Vamos a esperar que Tlahuitoltepec no pierda esa concentración, porque ahí Macuil poco a poco está empezando a sumar puntos, pero afortunadamente aquí hay una violación, dice el señor árbitro. Así que la pelota es para Tlahuitoltepec. Las jugadas tienen que ser de principio a fin. Esas jugadas tienen que terminar en el aro. No hay que perder esos balones. Necesitan ahí las chicas ordenarse bien, así como en este momento está haciendo el intento. Casi recupera ella misma, la número 4, le hacen un bloqueo. Esta jugadora 5 alta ahí de Macuiltianguis, pero ella misma recupera la número 4. 3 contra 1. A ver qué hace la número 4. Falla lamentablemente. Recupera y remata. Tlahuitoltepec aguerridamente ahí haciendo las jugadas. La número 15 ahí pase para sus compañeras. Una triangulación. La número 11 de 3 puntos. Adentro. No. Ese balón no logra atravesar ese aro. Así que Tlahui está a la carga. Tlahui está al ataque. Ya recibieron instrucciones. Necesitan clavarles un tiro de 3 puntos o de 2 puntos. Pero no se puede. Ahí contraataque de la número 16. Se está acercando demasiado. Ahí está tocándole los codos Macuiltianguis a Tlahuitoltepec, porque solamente hay un punto de diferencia. La número 4 ahí le cometen una falta, pero no la marcaron los señores árbitros. Así que la número 16 va al ataque. Ya le desvían momentáneamente. Es esférico. El partido se está intensificando más. Aquí, como yo comentaba hace rato, no hay que perder la cabeza, no hay que perder la concentración. Ya Macuil está empezando a reaccionar, pero necesita Tlahui igual reaccionar. Vamos a conectar 2 puntos, 3 puntos. Con eso, poco a poco otra vez hay que ir llevando la ventaja. Hasta el momento, 8 puntos para el equipo de Tlahui, 7 puntos, y el tiempo va transcurriendo. 1:50 de este segundo o primer cuartos. Primero, aquí ayudándome con mis compañeros, porque no vemos ahí claramente en qué periodo van ahí con los señores árbitros. Ahí ellos están llevando la puntuación, están llevando el tiempo.
pero ahí no identificamos claramente el cuarto. Pero nosotros aquí estamos. Esto se va de principio a fin, así que ustedes no se preocupen, sea el cuarto que sea. Vamos a seguir llevando las emociones. Ahí ya al ataque nuevamente el equipo de Macuiltianguis, este azul característico. Tlaui vistiendo bonito uniforme, blanco con azul. Ahí la número 3, ahí roba el esférico. Sí, dice que sí. Ahí dice la señorita que está ahí sancionando. Bola para Macuiltianguis. Ahora sí, cada quien empezando a presionarse, cada quien empezando a definir. Ahí está, casi roba sí, ahí está. Ya robaron el esférico, el número 4. Pase forzado, equivocado. La pelota sigue siendo para el equipo de Tlaui, porque ahí la jugadora de Macuil desvió últimamente ahí al esférico. Ahí está Tlaui, ahí un foul. Esto es bueno. Si aquí me están conectando faules, también puedo yo hacer esas jugadas, porque las jugadoras de Macuiltianguis no hacen otra cosa más que igual defender presionadamente. Ahí hay que tener la habilidad. La número 15 se va a la línea de tiros libres. Primer lanzamiento. Ese balón, esa puntería no está favoreciendo a la número 15. Segundo lanzamiento, tampoco. Recupera la Macuil. Pase. ¡Ay! Robó bonito. Ese robo bonito de la número 10. Esperando, cachando ahí cómo llegaba la pelota. Ella leyó perfectamente cómo iba a desarrollarse ese pase. Ahí simplemente clavando la espina ahí, recuperando el esférico y la pelota. Ahora sí, le perteneció al equipo de Tlaui. Ahí están los entrenadores, ahí dando las indicaciones. Ya leyeron cómo está el juego. Está cerrado, está cerrado. Amigo Nibardo, qué gusto. Adelante con tus comentarios. Gracias, la preocupación me está dominando, Ranulfo, Federico. Ay, 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 dicen por ahí, pero bueno. Este es el partido que estamos viviendo, señoras y señores. Sierra Mije contra Sierra Juárez. El espectáculo de básquet que estas jugadoras nos están demostrando. Mucho tiempo el trabajo. Las técnicas, pase, combinaciones, lo trabajaron. Hay práctica. 8-7 en estos momentos. Un punto de diferencia. Va ganando Tlaui. Un punto. Este es el segundo periodo. Viene. En estos momentos el esférico es para el equipo de Macuiltianguis. Macuiltianguis, la número 15, entra a la zona de centro y no hay nada. En la zona del centro no hay nada. El esférico es para el equipo de Macuiltianguis. Vamos a ver, señoras y señores, este es el partido. Macuiltianguis de esta manera combina a su compañera, casi le roban el esférico. Tlaui está presionando, Tlaui está agarrando, Tlaui defiende a su terreno. El esférico es para el equipo de... ¡Hay que soltar el balón! Este es el tercer periodo. ¡Qué bárbaro! Este es el tercer periodo, estamos avanzando. Score 8-7 hasta este momento. Vamos, pierde el esférico. Camila, a ver si le alcanza. No llega. Están perdiendo la pelota Tlaui. Macuil avanza de esta manera. Macuil, número 15, quiere ir. Tira de esta manera y no aprovecha. No hay nada. Recupera debajo del tablero. Tampoco. Hay una falta que comete Tlaui. 15 va en los tiros. 15 va en la pintura. Vamos a ver. Macuil está en la pintura. Viene el primer tiro. Este es el primero. Intenta y adentro la bola. Parejo. Se empata, señoras y señores. 8-8. Viene el segundo lanzamiento en estos momentos. 15 se prepara de esta manera. Se perfila y tira y no hay nada. Recupera Tlaui, la 11, la 11. Vamos a ver qué hace. Tiene que hacer algo. Esta jugadora, el que dice, el que coordina. Vamos a ver, la número 11 está en la zona de 3. 4 intenta tirar de 3 y adentro la bola. Espectacular.
Tlaui va avanzando. Una canasta más. Son de 3 puntos. Avanzamos, Macuil Tianguis de esta manera. Pierde de nuevo. Tlaui tiene el poder. Tlaui tiene la pelota. Vamos a ver. La número 11. Quiere tirar de medias. No hay nada. Y de esta manera recupera Macuil Tianguis. Avanza Macuil Tianguis. Casi le roban la pelota. Avanza la número 9. 15. De esta manera. Y adentro la bola. Debajo del tablero. 15 responde. Avanza 11-10 en estos momentos. Un punto va ganando Tlaui. Un punto no es nada. Tienen que hacer algo, tienen que defender, tienen que buscar. Así es como juega Sierra Juárez, Sierra Mije, la convivencia de básquet. Así tira número 1. De esta manera casi no entra. Camila recupera. Número 10 solita. No hay nada. Solita la número 15. Tira y no hay nada. Número 4 de media tira de esta manera. Tampoco no hay nada. Tlaui tiene que hacer, necesita puntería. Avanzamos, la número 8 va avanzando, entra en la zona adentro y no hay nada. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. Ranulfo, esto se me va a empezar, los pulsos se están aumentando. Ranulfo, avanzamos con este partido. Hay un 2. Vamos a ver, el esférico es para el equipo. Adelante, Ranulfo. Comentarios, por favor, porque esto está no apto claro para cardíaco. Claro que sí, Nibardo. Está emocionante. Un puntito no es nada. Estamos jugando al filo de la navaja. Tlaui tira, y una cae. Y ganó una de 3 puntos, pero bueno, necesitamos más. Hasta ahorita es el tercer periodo. 10-11 el marcador, va ganando Tlaui Toltepec, pero créame que no quiero llegar así al cuarto periodo. Esto va a estar cardíaco. La gente de Tlaui también se pone ese pie porque adentro sentadito no se aguanta. Está emocionante, ahora sí que estamos al filo de la butaca con este bonito partido entre el equipo de Tlaui contra el equipo de Macuil. Signo de una gran final, así debe ser. Obviamente el marcador ahorita momentáneamente favorece al equipo de Tlaui Toltepec. Allí estamos en la plática, se está terminando. Oficiales dice vamos a avanzar. La número 11 la encargada de conducir la pelota. Viene la 11 va avanzando poco a poquito, va a la media cancha. Observa panorama, nos gusta su tranquilidad de 3. Ahí le puede entrar, se animó, no hay nada. La pelota va a seguir para Macuil con la pelota buscando por dónde. Aguerridas las de Tlaui, las chiquitinas aguerridas. Avanza la 5. La pelota se le fue. Eso es bueno para Tlaui, es malo para Macuil. La pelota se le fue, ahora va a ser saque lateral a favor del equipo de Tlaui. Y volvemos a vivir lo mismo. Avanza Tlaui pausadamente, es el ritmo de la 11. No le mete mucha velocidad. Ahí para la 4 de 3. No entra. La pelota se recupera rápidamente por el centro. Va a tirar la 4. No hay nada. Tlaui tira fogonazos y no hay nada. Viene entonces el avance del equipo de Macuil. Ha podido frenar un poquito la velocidad de Macuil con este ritmo lento que está imponiendo Tlaui. Viene la 16 va a tirar. No hay nada. La pelota lo tiene Tlaui Toltepec en este momento. Es la número 11 con la pelota allí, 2 contra 2. Rápidamente Tlaui limpiando la zona. Avanza la 4 por un costado, la 1 adentro. Tablerazo como debe de ser. ¿Para qué chingados me complico la vida? Siguiente, adentro. 4 en un segundo. Bueno, ahí vamos. Nibardo, esto me tranquiliza. Otro y me aviento. ¿Dónde está? La gente nos ve raro. ¿Por qué chingados están manoteando? Bárbaro. Hay un tiro adicional, señoras y señores. Marcador 10-15. 10-15 el marcador en este momento. Es el tercer periodo. Aguas con la número 1. Ya la vieron, se está doliendo. Aguas, dolor de caballo, ¿qué será? Hasta en eso hay que cuidar los detalles. Algo le pasa a la 1 de Tlaui. Esperemos que no sea nada grave, que sea parte del nervio, de la emoción. Se va la pintura.
10-15 el marcador. Prepara, metralla, apunta, adentro. Ahora sí nos fuimos arriba por 6 puntos. Viene Macuil al abordaje. Viene Macuil. Largo. Se descontrola Macuil. Eso es bueno para la causa de Tlaui en este momento. Es bueno. Viene entonces el equipo de Tlaui. La porra. Ahora sí, vámonos a la porra, al por mayor. Se levantaron los de Tlaui. Estaban dormidos. ¿Qué pasa? Viene la número 11. Y con este grito de batalla de Tlaui de 3. No llegó. Ahí la 1 se lo fue, lástima. Federico, ¿cómo vives las emociones de este tercer periodo? Vamos a terminar casi tercer periodo y Tlaui va arriba. Esos 6 puntos de diferencia que tenemos hasta el momento, dijo tenemos, ahora resulta que tenemos, no, que el equipo de Tlaui tiene ahí a su favor, necesita mantener esta ventaja para que de aquí, suponiendo que no tiene ninguna ventaja, tienen que empezar a pelear a más y más, porque el partido todavía no se define, esto se puede mover en cualquier instante. Sin embargo, ya Tlaui Toltepec haciendo lo que sabe, haciendo lo que les han comentado. Vamos a presionar. Ahí está. Cada quien agarra a su pareja. Cada quien agarra ahí a su tal para cual. Ahí está. La número 3 ya salió avante. La número 3 de Macuil Tianguis le cae la 15. Ahí protegiendo el esférico. La número 15 pasa ahí. Antes una falta. Nos sobran 1 minuto con 45 segundos, ya está avanzando el tiempo y la ventaja de Tlaui es de 6 puntos, 16-10. Y cómo favorecieron esas pérdidas de balón que tuvieron Macuil y ahí conectaron, ahí consiguieron 2 canastas seguiditas y eso es lo que está incrementando la ventaja. Ahí el equipo de Macuil Tianguis, la número 3, ahí al ataque la número 3. Con su compañera, pero doble marcaje. Ahí a la número 5 consiguen una bola retenida. Un balón que se retiene ahí entre 2 jugadoras y por eso se va a la alternancia. Y ahí la prensa amarilla, ya bueno, mejor dicho, es una prensa que tiene playeras amarillas, no sean amarillistas, Ahí están tomando las fotografías. Ahí para las chicas de Tlaui. Este es el partido emocionante que estábamos esperando. Y el marcador sigue 16-10. ¿Y qué es lo que pasó? Hay un contacto que están o que van a sancionar con 2 tiros libres a favor de Macuil Tianguis. La número 5 se acerca. También empezamos a ver cansancio de las jugadoras de Macuil Tianguis. Aquí también va a empezar a jugar. ¿Con qué condición física vienen estas chicas? ¿Cuál ha sido la preparación en cuestión del acondicionamiento? Necesitan aguantar de principio a fin porque casi no han hecho rotaciones, casi no han hecho cambios. Las que entraron son las que continúan porque no quieren sorpresas. Ahí la número 11, pase para su compañera número 4. Están buscando la estrategia con la número 4. Saben que la número 4 está siendo más certera en los tiros. Saben que le están cayendo las canastas, por eso es que están buscándola. Igual la número 11, muy lejano. Se acabó este tercer cuarto. Se acabó y la bulla y la porra de Tlaui Toltepec. Ahí trajeron las matracas que se ocupan en Semana Santa para hacer más ruido. Ya seguramente ahí desempolvaron esa matraca porque aunque todavía no le toca, pero están ahorita aprovechando ese ruidero porque necesitan ahí apoyar con mucha fuerza a su equipo. Hasta el momento 16-12 dicen ahí las señoritas apuntadoras. 4 puntos de diferencia y nos vamos a ir al último cuarto. Ahí estamos seguramente de antemano. Sabemos que la gente que nos está siguiendo a través de la radio, a través del Facebook, ahí de las imágenes, de los audios, están seguramente igual con los nervios de punta. Están ahí esperando, haciendo allí, cruzando los dedos para que su equipo gane. Pero aquí va a ganar el equipo que se ha preparado más. Aquí va a ganar el equipo que utilice las mejores estrategias. Amigo Nibardo, te dejo porque está iniciando el cuarto periodo. Adelante. Gracias, mi estimado, señoras y señores. Este es el partido
Avanzamos a la narración. Así es como se está peleando entre los equipos. Tlauvi, solita, Camila, a ver qué hace. La número 4, busca, entra debajo del tablero y no hay nada. Recupera de esta manera, viene rápidamente Macuil Tianguis, a ver qué hace el número 3 y tira desesperadamente. El cansancio, señoras y señores. El cansancio. Tlauvi viene con todo. 16-12 en estos momentos. Tlauvi, 11. La 11, tranquilamente, viene, busca con quién, con la número 4, esta vez tira de 3 y no hay nada. Vamos a ver, el esférico sale de la cancha. El esférico es para el equipo de Macuil. Hay un saque lateral. Cuarto y el último periodo. Avanzamos. Macuil Tianguis. Están presionando las jugadoras de Tlauvi. Vamos a ver. Hay una falta, a ver qué indicaron estos árbitros. Violación, el esférico es para el equipo de Tlauvi. Número 11, la 4 de nuevo, la 1, casi, avanzamos. En estos momentos Macuil Tianguis va avanzando, la número 5 quiere ir, busca con quién, allí con número 15. Intenta tirar de esta manera y no es efectivo. Hay una violación que indica el señor árbitro. 16-12 el score en estos momentos. Tlauvi, la 11 va tranquilamente, avanza, tienen que buscar la manera para avanzar los puntajes. Avanza, número 12, intenta tirar de 3 y no hay nada. El esférico no llega, están desperdiciando, señoras y señores. Este es el partido de hoy. Tlauvi Toltepec contra Macuil Tianguis. Sierra Mije contra Sierra Juárez. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Macuil. Saque de fondo. Vamos a ver qué hace. Hay una falta que hace esta jugadora. ¿Qué hace la jugadora? Camila, número 10. El esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. Avanza. Macuil busca con quién, la número 5. Va avanzando, va avanzando. Así hace la jugada. Número 15, ya están en el centro para tirar. Tira de esta manera y adentro la bola. La dejaron sola. 16-14, 1 punto, 2 puntos de diferencia, una canasta nada más de 2 puntos. Avanzamos. Número 11, la número 11 va tranquilamente, ya vio al número 4, intenta, quiere tirar, busca con quién, nuevamente la número 11, allí pierde el esférico Tlauvi. Así es como poco a poquito, la desesperación, señoras y señores, pero vamos avanzando. Macuil Tianguis va avanzando rápidamente, la número 3, busca con quién, ya encontró a su compañera, la número 15, luego a la número 5, solito estaba, pero pierde el esférico. Se les va el esférico, señoras y señores. Avanza Tlauvi, tranquilamente la 11, tranquilamente va viendo. Va observando con quién, con la número 4 de nuevo, la 14, la 15, quiere ir, busca con quién. La jugadora pisa la raya. Para esto, por lo tanto, el esférico es para el equipo de Macuil. Allí peleando, siempre Tlauvi, allí agarrando la pelota, hay un 2, a ver qué marca, vamos a ver los árbitros. Esa es una falta que indica el señor árbitro para el equipo de Tlauvi. Este es el partido que está avanzando, 16-14, 5 minutos y contando por jugar. Adelante Ranulfo, adelante, todo tuyo. Avanzamos, señoras y señores. UFI recontra UF. Viene Macuil. Pierde la pelota. Lo tiene Tlauvi Toltepec. La número 4. Adentro. Si no cae la canasta, se nos complica el mundo. Viene entonces Macuil con la pelota. En un bachecito pierde la pelota Tlauvi. La había tenido, la volvió a perder. Avanza Macuil. Macuil también tiene nervios. Viene Macuil. Macuil va a colar. No entra. Falta. Así que me parece que le van a dar 3 oportunidades. UFI recontra UF 14-18. Que venga la porra, que grite la porra. Ahí está, tiene que meterse fuerte porque si no
Esto se nos puede terminar mal. No se sabe exactamente cómo va a terminar. 14-18, 4 minutos 40 segundos. Se va la pintura, McQuill prepara metralla, observa panorama. Adentro. 15-18 el marcador. Son dos. Había visto 3, no, son 2. Siguiente. Y con esto continuamos. Prepara metralla, no hay nada. Rebote, que la tiene. La pelota lo tiene Tlaui. Rápidamente Tlaui, Toltepec avanza. Venga Tlaui. Ahí la jugadora se desconcentra un poquito nuevamente. Ahí a la 11 solita y su alma. No entra la pelota. Falta. Esos faules nos están matando. Esos faules están siendo peligrosos para nosotros. 15-18 el marcador. La porra de McQuill apoya fuertemente. Ahí viene McQuill. McQuill con la pelota es la 5. La 5 la güerita. Avanza McQuill buscando, observando el panorama. Va a colar solita y su alma. No hay nada. Va contra remate. No hay nada. Ya lo tiene Tlaui Toltepec. Solita. No la están viendo. No la ven. Va solita. Solita, que no se me desconcentre. ¡Adentro! Ahí vamos. 15-20 el marcador. 3 minutos 30 segundos. Venga la buena vibra de Tlaui. Cruce el chingado los dedos y no se nos va. La pelota lo tiene Tlaui. Toltepec se está durmiendo la 4. Se levanta. Hay una falta que le cometieron. Hay una falta, señoras y señores. Tengo la ligera esperanza que la copa ya se va para Tlaui. Tengo la chinga esperanza de que esto se va para Tlaui. 3 minutos 15-20. Lo digo porque McQuill igual están nerviosas. Viene la 4, falta que le cometen. Tiene 2 posibles. Eso es bueno. Tiempo corrido, todavía no está cronometrado. 2 minutos 50 segundos. Dijera. Ahí el compañero Nibardo. Las pulsaciones empiezan al por mayor. Siento que mi corazón va a salir. Creo que no es apto para cardíacos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tomamos? Algo, un líquido, que lo que fuera. El Gatorade se acabó, ya no hay presupuesto. No, mano. Gracias, señores, si nos está escuchando, si está vibrando. Así estamos emocionados aquí en Galatao de Juárez, todos paraditos. No podemos sentarnos porque si no, no sabemos qué hacer. Ahí está la gente. Que se vaya una copa para Tlaui, ¿qué les cuesta? Ya McQuill tiene 2. Pero bueno. Vamos a observar qué sucede. Ahí está la prensa también tomando las notas, los datos. La prensa se dejó venir. Ahí está la prensa local, dice Prensa Galatao. Me parece que este es Canal 9. Hay la gente viendo que este deporte está al por mayor. Aquí es religión pura, estamos en la Sierra Norte. Está Tlaui Toltepec y tiene 2 posibles. Y nos queda 2 minutos y terminamos. 2 minutos, ya es tiempo cronometrado. Que avance rápido el chingado tiempo, ¿por qué no avanza? Ahora sí que vienen 2 posibles para Tlaui. Ahí va la número 4, prepara metralla, observa puntería, necesitamos puntería, no hay. No llega la canasta. Viene el segundo intento para el equipo de Tlaui. 15-20, prepara metralla, punta adentro, señoras y señores, 1 es la diferencia, corre tiempo, viene McQuill al abordaje, va a llegar solita, va a colar, no, qué bonita pon le puso Tlaui Toltepec, están pisando raya, esa pelota ya salió, va a ser para Tlaui. Ese ritmo lento de la 11 me gusta porque ahora va a servir que se consuma el tiempo. Despacio, con calma, dice, vamos ganando. ¿Para qué chingado nos apuramos? Viene la 11 buscando, le mete un poco de velocidad. Se equivoca en la asistencia porque la otra se le escurre. Viene McQuill a la 15, la media vuelta. Le quitan la pelota. Falta a favor de Tlaui Toltepec. Mi sospecha se sigue confirmando. Puede ser, señoras y señores, vayan matando al pollo, al guajolote, al chivo, lo que fuera. Esto hay que celebrarlo. Va la 11, que los de Nejapa suben el mezcal, que los de Texas bajen el pulque y así hacemos la fiesta. Ahora sí que hay que celebrar. Pocos equipos mijes han llegado. Muy fuerte la Copa Juárez para la región Zapoteca y Chinanteca. Se sale la pelota. Ahora va a ser para McQuill. McQuill tiene la pelota, McQuill con la pelota, McQuill avanza, 1 minuto 17 segundos, 15-21, viene McQuill va a tirar, no hay nada, la 8, McQuill va a tirar, no hay nada, el rebote lo tiene Tlaui, no la perdió Tlaui Toltepec, nuevamente tiene que tirar, hay un 2, pelota retenida, 1 minuto 2 segundos,
Métanle, que chingados es más, suelten el reloj para que avance. Pero bueno, ese es un deseo. Allá las señoritas y los señores allá árbitros, obviamente traen sangre de hielo. Avanzamos, número 11 va avanzando Tlahuitoltepec. ¿Para quién pierde? Pierde la pelota. Avanza Macuil con la pelota, la 8 va a tirar de 3. No, pierde la pelota Macuil. Les digo que también están nerviosas. La pelota la presionan fuertemente. A la de Tlahui me la lesionaron, no, nada, una falta dijeron allí. Me parece que la falta y va a ser para Tlahuitoltepec. 48 segundos, es más que le digo, préndale el cohete, algo que suene, que llegue hasta acá. La pelota se escurrió, ahora va a ser para Tlahui. Ese ritmo lento, semilento, está matando a Macuil. Macuil quería velocidad, Tlahui le muestra la cara contraria. Viene Tlahui al abordaje, se equivoca Tlahuitoltepec. Viene Macuil con la pelota, va a tirar. Falta. Me volteó el reloj para él, faltan 40 segundos. Por vida de Dios. Y se va a la pintura Macuil. Y el reloj se detiene y van 15-21, no es nada, tiene dos posibles. Va Macuil al abordaje. Macuil va a tirar. Macuil observa el panorama. Prepara metralla. Falla. Gracias Macuil. Esperemos que esto funcione. Segundo intento, bueno para Tlahui, malo para Macuil. Viene Macuil entonces. Ahí la número 5, prepara metralla, observa panorama. Adentro. 16-21. Viene Tlahui al abordaje. Ha perdido muchas pelotas, pero también Macuil ha perdido pelotas. Viene avanzando Tlahuitoltepec. Ahí con la 11, la encargada de conducir la pelota. Tiene que atravesar la media cancha. Le van a marcar. Le marcaron. 29 segundos. Pierde la pelota y lo va a tener. ¿Quién? Macuil. Allí la desconcentración porque alguien no les grite, que le diga pásale mija, porque si no se nos marca. Y le marcaron efectivamente la pelota. ¿Qué hay? Hay un tiempo fuera, señoras y señores. 16-21. Hijo, que no le hagan un triple si llega a 19. No, a ver, vamos a ver. Si meten 2, se gana 20. Con 1 no queremos cerrar. Eso es más que cardíaco el asunto. ¿Cómo lo está viviendo usted allá en casita? Aquí está. Aquí estamos al filo de la butaca. Ahí la gente de Tlahui 2-3 que ya se pararon, tampoco se pueden sentar. Porque si no, esto no suena fuerte. La gente está al por mayor. Obviamente la gente de Tlahui, la gente de Macuil, los demás. Se llenó al 89.9%. Según mis últimos datos, al rato se va a llenar. Este calor humano que se siente, regresan las jugadoras. Esto ya se tiene que finiquitar. Ahí también el cansancio empieza a mermar. Son 4 periodos, el cansancio físico y el desgaste mental también de mantener, de llevar el ritmo de un partido, de aguantar la presión de la porra, todo juega. La pelota está a favor de Macuil. Macuil tiene la pelota. Ahí la número 3. La número 3 va a poner movimiento la pelota. 3 con la pelota. Se tarda un poquito. Ahí Tlahui recupera la pelota. Ya la tiene. Va a avanzar. No pasó porque está alta la 5. Le quitaron. Contra remate. No, ¿qué pasa? Contra robo. No, para nada. La pelota se sigue disputando. Eso es gallardía y punto honor. Aunque duela, aunque raspe. Dijeran los chupones, con todo. Así está jugando Tlahui. Con todo, chingón, no hay mañana. Con todo y se lanzan. Faltan 16 segundos. Estamos cerca de la gloria. Vamos a ver si lo permite Macuil. Macuil es escuadra poderosísima por el simple nombre, por la tradición, por el abolengo. Antes hay un 2. ¿Para dónde se va? Pelota retenida. ¿Para dónde se queda? Para Macuil. 11 segundos. 11. ¿Qué son 11 segundos? Es un abrir y cerrar de ojos. Sigo sospechando que nos vamos a llevar la copa conforme pasa el tiempo. A ver, hay que hacer combinaciones. Viene saque por la línea de fondo para el equipo de Macuil. Macuil va a tirar. No hay nada. 7 segundos. ¿Qué pasa? El segundo va avanzando. Macuil va a tirar. Falta 5 segundos. 5 segundos. Le digo algo. Me parece que la copa se va a Tlahuitoltepec. Aunque meta 2. Por eso decía, no hay que ser tan fuerte. Venga la porra. 5 tira. ¡Se sale la pelota! Eso es bueno para Tlahui, malo para Macuil. Se salió. Ahora sí mejor conviene que entre.
Así podemos manejar la salida y el control de la pelota. Viene la número 5, prepara, metralla, apunta. Gracias, que entre, eso es bueno. Control de pelota. Ahí no hay rebote. Vámonos, Tlaui. Avanzamos, consumimos el tiempo. Vámonos, Tlaui, la presión fuerte. ¡Somos campeonas! Ahí está la gloria. Federico, tus impresiones. Yo ya no puedo más, es mucha emoción. Tlaui ha ganado. Nos llevamos la copa, señoras y señores. Gracias, 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 amigo Ranulfo. Te emocionaste como igual todos nosotros los que estábamos siguiendo aquí en vivo este partido. A la gente que nos estuvo siguiendo en este partido, ¿por qué no nos comparten cómo están celebrando esta victoria? Compártanos ahí la foto ahí en el Face, ahí para comparar cómo están viviendo, cómo vivieron este partidazo. Ahí las emociones fuertes, Macuiltianguis reconociendo el esfuerzo de sus jugadoras y también reconociendo la superioridad de Tlaui. Esto es lo que estábamos esperando. Mucha gente aquí llegando a ayudar, a echarle porras a su equipo. Macuiltianguis también ahí con la porra a todo lo que daba, pero en la cancha pasó lo que tenía que pasar. En la cancha dieron el 120, 130%, ¿qué digo? 130, 150% ahí de esfuerzo estas niñas. Y ahí la foto del recuerdo, ahí las señoritas ahí haciendo gala de su uniforme, gala ahí de su esfuerzo, felices y contentos. Ahí felicitamos obviamente al entrenador, felicitamos a los papás, felicitamos a toda la gente que se involucró para que este equipo nos diera la satisfacción de que una copa para el momento ya es seguro que se va para Tlahuitoltepec. Así que el festejo continúa, el festejo está ahí al por mayor, y por eso es que nosotros igual transmitimos las emociones fuertes que se están viviendo aquí. Muchas felicidades, es de reconocerse que el trabajo, el esfuerzo de ambos equipos fue impresionante, pero en esta ocasión ganó el mejor, ganó el equipo de Tlahuitoltepec. Te dejo entonces el micrófono, amigo Ranulfo, para que continuemos con estas emociones. Ahí están los papás orgullosos de sus hijas, porque estos momentos no se viven más de 2 veces en la vida, solamente una vez. Y nosotros estamos siendo parte de esta gran historia. Gracias, amigo Ranulfo. Qué bueno, Federico, nosotros nos emocionamos de más. Siempre nos pasa, nos metemos tanto en el partido, porque se trata de emocionarnos, se trata de sufrir, se trata de gozar. Y ahorita, pues ya está la celebración entre el equipo de Tlahuitoltepec, los besos, los abrazos, la gente. ¡Qué bonito! Cuando se tomaron la fotografía, las 12 decanes, con el vestido, con el traje típico de Tlahui, se tomaron la foto para el recuerdo, porque también la parte de la cultura está presente. El uniforme y al lado el traje típico, las 2 señoras que vinieron, ya pensaban, cuando tomemos la foto, cuando nos llevemos la copa, y Tlahui se queda para el rato, porque hay que esperar a recibir la copa. Primer compromiso ganado. Viene también otro equipo de Tlahuitoltepec más adelante, sub-23. Se van más ni menos que contra la Tubi, me parece. Y después de allí está veteranos. Veteranos también que en un momento se van a poner a jugar contra Tama. Bueno, ni modo, nos tocó. Entre vecinos nos tenemos que eliminar. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí se viene otro bonito partido. Sigue Macuil. Sigue Macuil. Es la fiesta de Macuil. Por eso decíamos, Macuil, ¿qué te cuesta una copa? Y sigue Analco. Macuil contra Analco. Y es la historia, y es la historia. Por eso tenemos que celebrar cuando de repente la gente se anima, la gente participa. Pero como decía Federico, bien dicho Federico, que es un experto en el básquetbol, esto no es de meses, esto no es de un año, esto es de muchos años. Viene desde la parte infantil,
viene desde pasarela, ahora están en cadetes y tiene que seguir, y los papás tienen que apoyar, y todas las instancias tienen que apoyar, porque hay que hacer trabajo de equipo, porque si no, esto no funciona. Así estamos, señoras y señores, haciendo la reflexión, celebrando de esta manera el triunfo de Tlahuitoltepec. Cuando decimos todos ganamos, obviamente nosotros participamos con la emoción, con los gritos. A veces se nos pasa allí y decimos una que otra cosa que a veces el público ofende, mil perdones, es parte de la emoción que vivimos, sin saber que mucha gente también nos está escuchando. Si usted lo vibró, muchas gracias por su preferencia. Esto lo acabamos de vivir emocionantemente aquí en la cancha del Polideportivo Benito Juárez, su nombre. Las entrevistas están al por mayor. Qué bueno el traje típico, está luciendo. Por cierto, le digo que el 1 y el 2 de junio es la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica allá en Tlahuitoltepec, para que no se le olvide. 1 y 2 de junio del 2023. Es un jueves y es un viernes. Del otro lado, momentáneamente la porra de Macuil se apagó. Momentáneamente le digo, porque ya viene nuevamente Macuil contra Analco. Y es la historia de siempre, y lo que hemos vivido desde hace muchos años que venimos a la Copa Juárez. Y siempre decimos, sí se puede. Y ahorita, pues sí se llevaron esta copa a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Allá siguen los abrazos, siguen las naranjas, las entrevistas. Perfectamente, señoras y señores. A ver si llamamos a Pedro. Esperemos, están celebrando, no queremos interrumpir. Están celebrando, está hablando la gente allí. Están entrevistando a las señoras con el traje de Tlahuitoltepec. Es un orgullo también, es un orgullo nacional, es identidad nacional. Sabemos que parte de ese traje lleva historia y por ahí alguien se quiso robar, pero eso fortaleció y que nace un gusto impresionante por los trajes típicos. Más obviamente el caso de Tlahuitoltepec, la blusa típica, que mucha gente lo porta aquí, inclusive aunque no es de Tlahuitoltepec. Se nos viene, señoras y señores, entonces, se nos viene Macuil contra Analco, siguiente partido en este momento, el cual tenemos que estar preparados. Este es cadetes, varonil, después va a venir juvenil, femenil y juvenil varonil. Vamos avanzando poco a poquito. Federico, comenzamos con este partido, ¿qué te parece? Avanzamos, Federico. Es, en este caso, cadetes, varonil. Muy bien, ahí está entonces. Al parecer sería el cuarto equipo de Macuiltianguis que llegan a las finales. Macuiltianguis metió 5 equipos a las finales. 5 equipos. Ahorita es el cuarto. Y faltaría el otro equipo de Macuiltianguis en sub-23 femenil, que va a jugar contra Analco. En estos momentos, Macuiltianguis ya está en la cancha nuevamente y va a medir fuerzas. Va a medir fuerzas con el equipo de Analco. Un equipo impresionante. El nivel y las emociones siguen subiendo porque ahorita estamos presenciando un equipo, o mejor dicho, un partido más veloz, un partido más técnico, un partido más rafagante, el ir y venir en unos saltos impresionantes de estos jóvenes. Esta es la categoría de varonil, juvenil. A ver, vamos aquí a Analco contra Macuiltianguis, es cadetes varonil, fíjense, cadetes varonil. Es el sexto partido, Analco contra Macuiltianguis, cadetes varonil, y observo unos muchachones que fácil están rebasando los 1.80 de estatura y todavía están en cadetes. Se supone que nuestro cuerpo acaba de estirarse hasta los 21 años, dicen. Si me equivoco, corríjame inmediatamente, pero eso es lo que dicen, que todavía el cuerpo sigue en desarrollo. Y así que estos jovenazos que están entre 16 y 17 años apenas están estirándose y van a llegar a estirarse un poco más. Así que el nivel de juego que estamos empezando a ver es todavía de alto calibre. Ahí está la canasta.
Dice el jugador, márcame, señor árbitro, porque ando inspirado. Y viene Analco. Parece que este partido igual va a ser de ida y vuelta, va a ser cardíaco, porque estos jóvenes, impresionante lo que estamos observando, majestuoso, esplendoroso, todo lo que termine en oso. Ahí está entonces, ahí el partido, los dos equipos, el número 4, bonito resorteo, bonito lanzamiento, qué técnica de estos jovenazos. Me da mucho gusto observar este tipo de partidos, obviamente a gusto y feliz, porque Tlahui se ha llevado una copa, la primera, ojalá que de las 3, ¿verdad, amigo Ranulfo? Ojalá, pero obviamente esto va paso a paso. Tlahui, mientras tanto, misión cumplida para la femenil de cadetes, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Y nosotros con todo gusto. Parece que también están ahí disfrutando de los partidos en donde decían que están en los diferentes lugares. Ahí en los donde están disfrutando igual. Aquí me están enseñando un mensaje que ahí hasta donde se disfrutan unas ricas elodias, están escuchando y siguiendo los partidos. Gracias por su preferencia, amigos, ahí en diferentes lugares de la zona Mije, ahí de los Albarradas, ahí hasta donde lleguen nuestras transmisiones, y sabemos que en Facebook a todo el mundo. Qué bonita canasta también de este va a ser para cardíaco este partido, Sabemos que aquí no tenemos a un favorito, pero es muy bonito ver este tipo de partidos porque los chavos están dando todo lo que tienen que dar en este día. Bonita penetración. Se mueve todavía. Empujaron y ahí descalibraron la canasta. Ahí de tanta fuerza que hubo, ahí el señor gringo, americano, ahí American Citizen, ahí lo empujaron también y con todo, y la canasta, con todo y el poste, lo dejaron unos metros atrás, ahí el amigo gringo, ahí tomando las mejores imágenes, y bueno, ya acomodaron nuevamente la canasta. Ahí está entonces, qué impresionante fuerza de estos jóvenes, ahí dice Kobe. Debe de ser Kobe, creo, ¿no? O Kobe. Bueno, ahí Analco, ahí los nombres ya americanizados. Y McQuill número 11, bonito lanzamiento de 3 puntos. No consigue nada. Ahí el equipo de Analco ya avanzando. Ahí contacto de este jovenazo, número 7. Frena el número 10 porque iba ahí peligrosamente dirigiéndose a la cancha que defiende McQuill Tianguis. Por lo tanto, el número 4 otra vez, pase ahí, cuerpo a cuerpo, bonita elevación, canasta todavía mejor. Simplemente red. Ahí ese balón número 7 atravesando el aro de 45 centímetros de diámetro. Y el 24 quiere hacer lo mismo. Ahí el número 10 al número 11. Contacto número 11 zurdo. ¿Cómo lo dejaron? Aprovecha la canasta. Qué nivel de juego impresionante. Y nosotros aquí disfrutando desde el palco con la mejor vista, así como ustedes en sus pantallas, así como ustedes en sus celulares, en sus laptops, en sus tablets, ahí disfrutando de este encuentro. En primera fila ustedes están también, porque las pantallas de Jumbo están ahí, pues trabajando duro para todos ustedes. Ahí está entonces. Vamos a continuar. Este es un partido que está de 10 a 6. 10 a 6 el score. Y Analco quiere sumar puntos. Ustedes observaron qué movimiento hizo este chamaco y colocando 2 puntos más ahí. Por eso es que el básquetbol serrano es simplemente fantástico.
Simplemente fantástico el básquetbol que estamos presenciando. Hay doble falta, dice el señor árbitro. Observó allí que ambos jugadores estaban haciéndose daño ahí simultáneamente, por lo tanto hay una doble falta para calmar un poco las aguas ahí de estos jugadores. El número 7, lanzamiento largo de 3 puntos. El número 2 nuevamente, este que tiene un corte ahí muy peculiar, se va, es el que maneja el equipo. Número 2, ahí a su compañero número 4, y hay una finta, este jugador pase ahí cortito, lo dejan y contacto nada. Vámonos, dice el señor juez. 10 segundos para tiro y se consumió. Así que la pelota se va para McQueen Tianguis. Sigue el score 10-8. Solamente 2 puntos de diferencia. No es nada para este deporte ráfaga. No es nada. Estamos recibiendo más saludos, más felicitaciones. Agradecemos su preferencia. Ahí están 2 puntos más del número 11. Y va acariciando. Y va ahí haciendo ciertos ademanes porque está confiado el número 11, este chamacón, ahí sumando 2 puntos más. Analco no se va a quedar atrás, y el número 2, bonita elevación, bonito tiro, nada, el 13 remata, el 2 va cerca y remata y foul. Estos jóvenes saltos ahí, increíbles esos saltos, fácil, 30 centímetros de salto y casi alcanzan el aro que está a 3 metros con 9 centímetros ahí de altura, y estos jovenazos haciendo saltos impresionantes. Ahí está el amigo Ranulfo checando, revisando cuál es el mensaje o qué mensajes, cómo están interactuando con nosotros. Gracias por interactuar, gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por dejarnos sus impresiones, sus comentarios. Ahí nosotros con todo gusto tratando de hacer lo mejor en esta ocasión. La transmisión desde Guelatao de Juárez, Oaxaca. Y vamos a regresar los micrófonos ahí con el compañero Ranulfo para que continúe con esta parte final ya de este primer cuarto. Adelante, amigo Ranulfo. Así es, señoras y señores, avanzamos rápidamente. Ahí está el marcador, 12-10, nada para nadie. Viene Analco, bonita colgada, no hay nada. Recupera McQueen avanzando. ¿Por donde encuentra? Por la zona de media distancia. Tiro de 3, no hay nada. Antes se terminó 12-10 el marcador. Técnicamente nada para nadie. Nada para nadie por el momento. Ahí estamos, este es el primer cuarto. Se viene el segundo cuarto, señoras y señores. Estamos Analco contra McQueen. Ese es el cuarto equipo de 5. Cuarto equipo de 5. Por eso la gente de McQueen se dejó venir. Terminando McQueen se van a ir. Eso es más que evidente. Pues ya, ¿para qué vamos a celebrar? Aquí hace calorcito. En la noche, créame que me dio un frío, santo frío. Ahora sí tuve que abrazar aquí a mi amigo. Él trajo un sleeping. Por más que le decía, comparte mi hermano, nada, cada quien con su cada cual, así que tuvimos que padecer. Pero ahorita es un calorón. Me parece que es Canal 11, ¿cómo ves? O Corte B, por ahí está. La gente de la prensa también. Sí, ¿verdad? Ahí está, señoras y señores, observando el panorama. Es del Instituto Politécnico Nacional, es del 11, Canal 11, aquí presenta también. Llega la prensa, le digo, esto atrae, porque mucha gente, porque la pasión que se vive es impresionante. Avanzamos, señoras y señores, viene el equipo de McQueen con la pelota, McQueen observando el panorama, ¿por dónde? Por el medio, va a atravesar, esto le roba la pelota, la tiene Analco, Analco le mete velocidad, es el segundo periodo del número 4, el número 4 buscando por dónde, por un costado va a lanzar, no, prefiere no, espera, encuentra el número 4, se va a levantar, no hay nada, contrarremate del 1 adentro, señoras y señores, 12-12 se empató.
Macuil iba arriba. Viene el intento. Pelota para Macuil. Pase picado lateral. Buscando a quién, al 11. El 11 quiere tirar, no puede. Otra vez amaga, ahora sí lo intenta. No hay nada. Pelota en el aire, en el rebote lo tiene Analco. Lo tiene Analco, señoras y señores. Es el número 2. Ahí a media cancha, atravesando, buen dominio de pelota. ¿Para con quién? Para con el número 4, Brian. Levanta el tiro Brian. Esto no es canasta. Rompimiento largo para Macuil. Se le va a ir, No. El chiquitín se lo alcanzó. Al número 7, el número 7 quiere encarar, prefiere esperar. El 3 de 3. No hay nada. Por todo lo alto ya lo tiene Brian. Número 4. Para el jugador de Analco, avanzando Analco a la media cancha, le mete velocidad, va a colar. ¡Qué bonita colada! ¡Qué bonita canasta! Todo el público lo celebra. Mete la canasta elegantemente, avanza Macuil. Macuil con la pelota número 24, de 3, no hay nada. La pelota lo tiene en este momento Brian, número 4. 4 va a encarar, 4 se va a meter, no hay nada. Lo tiene nuevamente Analco, Analco juega bonito. Alta. Así que hay una falta y seguramente la pelota va a estar en poder del equipo de Analco. Va a haber un tiempo fuera antes de continuar. Así que, señoras y señores, Abarrotes Sayuri les ofrece productos de primera necesidad, productos para canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz, pastas, hierbas secas y otras especias. Artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador. Artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos más. Ubicados en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Barrio Centro. Detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. Ahí estamos saludando a los patrocinadores también. Agradecemos infinitamente a la gente que nos apoya. Avanzamos, avanzamos. Así que hasta el momento el marcador 12-14 favoreciendo a Analco. Y va a ir a la pintura el equipo de Analco. Poco a poquito la gente empieza a llegar un poquito más. Observando el panorama. Está en la pintura el número 5. 5 prepara, observa. No hay nada. Viene el segundo intento para Analco. Analco en el segundo intento. Prepara metralla. Observa el 5. Nada. La pelota se está negando para el equipo de Analco. Va a ser saque lateral a favor del equipo de Macuil. Nosotros estamos viendo en pantalla mental. Perfecto, amigos ecologistas. La mente es asombrosa, dice Calimán. Así que si ustedes lo están dibujando, póngale bonitos colores. Avanzamos. Está el número 11. 11 con la pelota. Macuil con la pelota. El número 7. 7. Lanzamiento. No hay nada. El rebote lo tiene Analco. Analco. Avanza el número 2 con la pelota. 2 con la pelota. Va a encarar. Cop va a encarar. Lanzamiento cayendo. Si hace el tiro, le cometen la falta. Le cometen la falta. Va a tener dos posibles. Cop. Kobe se escribe. Así se llamará o admirará. Quién sabe. Avanzamos. Está en la pintura el número 2. Está en la pintura el número 2. Prepara metralla. Observa. Punta. Adentro. Va avanzando Analco. 15-12. 15-12, señoras y señores. 15-12. Va el segundo intento para Analco. Número 2 está en la pintura. Prepara metralla. Punta. Adentro. Eso es bueno y bonito. Estamos en el 107.9 de FM y en el 97.7 Radio Bicap. Ahí estamos transmitiendo. Estamos en XHJP Radio Comunitaria Jambok en Facebook Live. Y estamos en Ayuk TV. Muchas gracias por seguirnos en estas plataformas y en www.jambokradio.info. Avanzamos. Ahí viene Analco. Analco va a tirar. No hay nada. Contrarremate de Analco. Adentro. Se va a terminar el segundo periodo en 4 minutos 50 segundos. Marcador 12-16. Todavía falta. Es el segundo periodo. Es la final de cadetes varonil. Cadetes varonil. Seguirá juvenil, femenil. Vamos a la pintura con COP número 2. 2. Prepara metralla. Observa panorama. Adentro.
Señoras y señores, 19-2, está sufriendo McQuill. Está sufriendo McQuill. Viene el número 11, le mete velocidad antes. Hay una falta. Se trompicó el número 11 y se va a ir a la pintura. Tiene que meterle ganitas porque esto se está terminando 12-19. 12-19 el marcador. Es el segundo periodo. Este fotógrafo gringo siempre anda con chanclas, imagínate, anda cómodo. Avanzamos rápidamente, viene Analco, bonita colada, lástima que no entró a la canasta. Nuevamente el número 2, Cop, lanzamiento de la esquina, no hay nada contra remate que es bastante alto. Pero ahora sí que el Miguel Lataundigio. Hay una marcación que hicieron los señores oficiales y vienen dos posibles para Cop con su número 2. Se va a la pintura, observa el panorama, se relaja un poquito, se va un tiempo fuera, porque esto todavía le falta. 3 minutos con 20 segundos para que se termine el segundo periodo y se arranque inmediatamente el tercero y el cuarto. Y tendríamos al sexto campeón de la tarde. Ahorita sí, la 1 de la tarde. Con razón ya empiezo a tener hambre. ¿Dónde? Había caldo de gallina, Federico, donde desayunamos. Bueno, tomamos el café, pero para traer un caldo se nos cae, se enfría y el pollo no se come. Así que nos aguantaremos al caldo de gallina. La gente venía de Llavecía. Saludos cordiales, se nos está escuchando. Nunca nos pasaron los datos, así que ¿cómo los mencionamos? Señoras y señores, se está terminando este segundo cuarto. 2 minutos con 30 segundos, tiempo corrido. 2 minutos con 30 segundos. Viene entonces al abordaje. Cop está en la pintura. Va a observar el panorama, le van a dar 2 posibles a Cop. Número 2, prepara metralla, observa panorama, bota alegremente, adentro. Así que 2 puntos más a favor de un punto a favor de la causa de Cop. 12-20. Viene el segundo intento para Cop. Prepara metralla, apunta, no hay nada. En el rebote, ¿quién lo tiene? Lo sigue teniendo Analco. Está mostrando superioridad Analco. Gana los rebotes, está arriba en el punto. Cop de 3. ¡Ah! Triple bonito para Cop. 23-12. Estamos en los albores de la segunda mitad. Balón se está sufriendo Analco. Que diga, McQuill levanta un tiro el número 7. No hay nada, no entra. Ya lo tiene Analco. Están jugando con juegos excelentes. Viene la colada del 4. No hay nada, rebotó la pelota muy fuerte y rebotó en el tablero. Avanza el equipo de McQuill número 7. La media vuelta va a encarar, va a tirar. Corto el tiro. Ya lo tiene Analco. Analco rápidamente habilita el número 4. El número 4 prefiere esperar a quien encuentra receptor. Se tarda un poquito de más. Alguien se acerca, alguien no se acerca. Ya está, el 10. El 10 pierde la pelota. Va al 3 al abordaje. Este es McQuill. McQuill por un costado va entrando. Nada, falta. Va recibiendo una falta el jugador de McQuill. Se va a ir a la pintura y la porra empieza a desesperarse. Las banderas de McQuill están al por mayor, pero me parece que esa es bandera que tengo enfrente de Analco. Prepara metralla el número 3. Observa el panorama. Prepara metralla. Ay, 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 ay. Caballo negro del torneo. Dicen que es Villalta. O sea, nadie esperaba de Villalta. Está en la gran final. Por eso es el caballo negro. Black Horse, dicen en inglés. Ahí nos están escribiendo. Levanta el tiro a McQuill y un punto es bueno. 13-23, 10 de diferencia. Viene McQuill al abordaje, el número 2. 2 por donde encuentra el 11. El 11 busca receptor, está solito ahí el 1, me parece, va a tirar. No hay nada, ¿qué hace? Contra remate, no hay nada. Lo van a regañar, claro que sí, porque no está entrando a las canastas. 4 segundos y esto se termina la segunda mitad. Son 4 periodos. Avanza y se termina. Marcador 13-23, que lo mantengan y les va a ir bien. Se acerca McQuill y les va a ir mal. Ahí sí está el panorama. Ahora sí que estamos aquí en el segundo periodo. Seguimos
con Marmolería Región Mije. Les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp y Facebook Marmolería Región Mije. Artesanía textil Artefer. Naturaleza y tradición textil que luce en su felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. Amigo Federico, vámonos al tercer periodo. Es el tercer periodo feliz, la gente ahí, hasta ya le están dando abrazos. Que se tranquilicen, que todo va a salir bien. También es bueno ahí un padre de familia, quien es un coach, es el coach. El coach besa y abraza a cada uno de los jugadores. Impresionante. Todo el rito que se hace en el básquetbol. Estamos hablando de cadetes varonil y los jóvenes. Ahí están motivados, saben que van bien. 23-13. Que lo cuiden y seguramente son campeones. Adelante, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Estamos efectivamente con este tercer periodo. Tercer periodo de este partidazo. Macuiltianguis y Analco, dos equipos difíciles. No hay por qué confiarse. Esto es de principio a fin. A pesar de que hay 10 puntos de diferencia. Macuiltianguis está al ataque, como en este momento el número 7. Una finta. Adentro. Esa canasta. Analco ahí, ahora sí, al ataque. Qué velocidad de estos chamacos. El número 4. Brian ahí, el otro cop de tres. ¡Ay, papá! Dice el chamaco número 2 y levantan los brazos en señal de agradecimiento al ser todopoderoso. El mismo roba el esférico, se la da a su hermano número 4, Brian, el cop allá, otra vez lanzamiento por poco. Ya sería una locura, amigo Ranulfo, que este chamaco hubiera conectado otro tiro de 3 puntos. Ahí nuevamente jugando, parece que son hermanos, el 2 con el 4. Tienen la misma... son gemelos, dicen. ¿En serio? Son gemelos estos chamacones. Ahí el número 24, Chaparrito, ahí solito se luce, pero para fallar. ¿Qué manera? ¿Por qué se desconcentran así? Primero están pensando en su espectacularidad, que conectar esos 2 puntos. Falló ahí Macuiltianguis. Hizo una mala reflexión. Ahí está entonces uno de los gemelos de entonces, con razón el Cop y el Brian, o sea, todos juntos sería como el Kobe Bryant. Eso es lo que estoy tratando de entender. Este jugador, que en paz descanse, legendario jugador Kobe Bryant de la NBA, y seguramente en honor de este gran jugador, ahí están los dos hermanos, Cop y Brian, gemelos. ¡Qué manera! Este número 11, el equipo de Macuil tiene a este chamaco número 11, quien está echándose el equipo a su hombro. Él es el que casi hace todo, es el que casi hace todo. Y quién sabe de dónde conseguiste ese dato, pero ahí te lo agradezco, Ranulfo. Mira, Federico, ¿qué número era Kobe Bryant? Número 24. Y traen 2 y 4. A él le están rindiendo un homenaje. Adelante, Federico. Sí, fíjate. Órale, qué buen detalle. 2 y 4. Uno se llama Cop y el otro se llama Brian. Y los dos juntos hacen esta espectacularidad. Este jugador legendario que ha quedado en la historia. Gran jugador. Este jugador que estuvo en la NBA casi toda su vida con los Lakers de Los Ángeles. Y en honor a este gran jugador, estos muchachones vienen, yo creo que Ranulfo, vienen de allá, vienen de Los Ángeles, o vienen de ahí de Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos, y en su honor de este jugador de la NBA, estos gemelos están llevando su nombre. Juntos hacen el Kobe Bryant y el número 24. ¡Qué datos, Qué datos. Pero está bien, eso es lo que hace el básquetbol. Y aquí, mientras tanto,
Macuil ahí haciendo su lanzamiento. Se está empezando a rezagar Macuil, pero es el tercero, ¿verdad? Estábamos diciendo, el tercer periodo. Puede ser que sí remonten, ¿eh? Puede ser, todo puede ser, no está nada ya definido. Esto se termina hasta que se da el silbatazo final. Por lo tanto, ahí va nuevamente entonces del quien hablábamos, uno de los gemelos, Cop número 2, allá su amigo número 1, tira, no consigue nada. Y parece, si no me equivoco, también el niño, el número 7, del que tanto hablábamos también de Analco, parece que viene de allá. Me imagino que también están radicando en los Estados Unidos. Mucha gente, muchos paisanos en Estados Unidos, ahí radicando, viviendo, pero no se olvidan de sus raíces porque vienen a demostrar, vienen a dar espectáculo aquí, como este número 4, hasta se abre todavía como una, déjame pasar por favor, abrió una puerta y vámonos adentro, dice. Esto obviamente es talento también, ¿no? Es talento, pero también disciplina, práctica, entrenamiento. Esto, la disciplina tiene que ver mucho también. Tienes talento, disciplínate y serás el mejor. Ahí está entonces el número 3, lanzamiento de 3, nada. El número 2 en las alturas, Cop ahí, bajando la pelota en todo lo alto. Analco parece que se va a llevar este partido. Parece, al menos que se confíen, al menos que se desconcentren. Pero así como estoy viendo, estos jóvenes vienen. ¡Ah! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! ¡De reversa, mami! Ojalá que hubiera una repetición ahí para que ustedes vuelvan a disfrutar de este juego, de este muchachón. Y cómo es que está dando un espectáculo, ¿sí o no, amigo Ranulfo? No sé, si tú estás viendo esto, seguramente también te estás emocionando y deleitando con estos jugadores espectaculares de Analco. Son dos que están cargando el equipo, Cop y Brian. 2 y 4, 24, por eso decían la importancia. Viene Cop, se lo va a dar a su hermano hace un espectáculo por ahí. De reversa el ganchito no entró. Es impresionante. Dos que están cargando el equipo de Analco. Viene Comal, el chaparrín, dijo, ¿cómo de que no? Yo también doy mi espectáculo. 18-30. Viene Cop, número 12. Cop ahí, le da la vuelta. Se mete bonito adentro. Es impresionante cómo juega el básquetbol. Es impresionante. Es bonito, qué bonito lo bonito, dijeron Ibardo. Viene entonces Macuil, número 3, batallando, metiendo canastas. Ahí están observando el panorama, poco a poco, ahí tratando de encontrar marcador 20-32, 2 minutos con 30 segundos para que se termine el tercer parcial. Después de este partido, vamos a entrar con juvenil, femenil. Poco a poquito, los pequeñines ya están quedándose en la mañana, porque está llegando la tarde, entonces vamos a ver a los más grandes y el platillo fuerte Villa Alta. Está causando furor, sensación Villa Alta, porque de alguna manera la gente no se lo esperaba, puede ser. Dicen que Villa Alta juega bien, juega muy bien. Se va a enfrentar a Ixtlán, porque es un espectáculo garantizado. Porque se deja venir Ixtlán, toda la porra de Ixtlán, y eso hace que el deporte sea emocionante. Vamos a ver cómo se desempeña Villa Alta. Si no es que no me equivoco, avanzamos entonces, estamos allí. El número 3 se prepara, observa el panorama. Estamos con Macuil, cadetes varonil, adentro. En este avance pudo concretar 3 puntos. Viene entonces el equipo de Analco. Analco con la pelota al 4, el hermano. Uno de los hermanos, Brian, buscando por dónde se va a meter, no, se perfila de lejos y adentro. En lugar de acercarse, dijo, de aquí está bien. 2 puntos a favor de la causa, juegan elegantemente el básquetbol. Viene Macuil, se acerca, no hay nada, contrarremate adentro. Adentro, señoras, señores, eso es bueno para el espectáculo. Falta ahí que le marcan al jugador número 3. Este jugador se puso bravo, ahí casi lo roza con la pelota. A puro Bundesliga. Va el número 2 con la pelota, va a encarar. Cuchareando la pelota por abajo. Excelente. Un espectáculo verlo. Viene Macuil, lanzamiento de Macuil, no hay nada. La pelota en el contrarremate número 7 por ahí. Si usted está viendo video, obviamente estará conmigo.
haciendo vibrar cómo juega el 2 y el 4. El dato que nos pasaron son gemelos, sí, cierto. Se parecen los chamacos. Y además admiran a Kobe Bryant y le hacen homenaje. Dice, dame el 2, dame el 4. Juntos somos Kobe Bryant, número 24. Se va a la pintura entonces McQuill. Prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. 23-36. 23-36. Así está manteniendo la diferencia Analco. Analco prepara metralla entonces, el número 7 nuevamente McQuill. McQuill prepara metralla. Adentro. 10 segundos para que se termine el tercer cuarto. Esto está finiquitándose. Antes hay una marcación que no le gustó. Uno de los gemelos. Algo marcó el señor oficial. Ni me di cuenta, estaba lloviendo. ¿Cuántos segundos faltaban? El asunto es que la pelota sigue perteneciendo a quién. ¿A quién se va? Seguramente a Analco. Es para Analco. La pelota va a ser para Analco. La marcación está muy cerca. Es lo que le molestó. Allí. No le permiten ver rápidamente. Se apresura. Casi le roban la pelota. Para nada los dos hermanos. No son los dos hermanos. Avanza Bryant. Bryant de 3 de lejos. Porque el segundo se estaba terminando. Se acaba tercer parcial. Feliz de la vida, 24-36. Debe de jugar muy bien McQuill para ganar. Muy bien. Analco ya encontró el modo. Están disfrutando su partido. Los gemelos están luciendo más que la verdad. Para los gemelos, tener público allí, lo están disfrutando, les hacen el show, el espectáculo. Hacen ahí sus dribles, van metiéndose, brincan, saltan, van colando, van cuchareando, tiro de gancho, por abajo, por arriba, perfectamente. ¿Eso qué significa? Que lo están disfrutando. No se les ve el nerviosismo a flor de piel. Me parece que McQuill también lo está entendiendo, que es una marca ahorita de 24-36, que la losa empieza a pesar. Pero todavía falta el 4-4. Ya con esto el cuarto 4 y ya con eso. De aquí terminamos el cuarto periodo y con eso nos vamos a ver quién gana. Si la lógica no me falla, si la razón no me falla, se lo va a llevar Analco. Eso es más que dibujado, pero obviamente está todavía en el boceto. Hay que ver que se vuelva realidad y todo depende de McQuill. A ver qué hace McQuill. McQuill también que trae historia, que trae abolengo, que están jugando con el corazón en la mano. Bien entonces el abordaje, McQuill con la pelota, número 3. 3 buscando, observando panorama. Cambio de pelota allí, de derecha a izquierda. 3 se mete hasta la cocina, adentro. Ese boceto está empezando a desdibujarse, todavía falta. Hay 10 puntos de diferencia. 26-36. 26-36 el marcador. Vienen los hermanos, viene el número 2, Kobe Bryant. Avanza, número 2, lanzamiento. Paul y cuenta. Entre hermanos allí, saludándose. Porque finalmente es un equipo. Estos gemelos están causando sensación. Ahora que se paren para que se llama Kobe Bryant los dos juntos. Y con el número 24, segurito lo van a hacer para la toma de fotografía. Bien entonces, ahí el número 2. Prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. Era un tiro adicional. Número 2, buscan al 2 otra vez. El 2, Kobe Bryant. Al 4, ahí lo hicieron, efectivo. De 3, entra y sale la pelota. Le digo que lo están disfrutando. Avanza el equipo de McQuill. McQuill con la pelota en este momento. Es el número 7. Va a encarar, se va a meter la colada. Adentro. La pelota a favor de McQuill. Viene Kobe al abordaje. ¡Qué par de fintas va haciendo, bailoteando! Un espectáculo estos dos jóvenes. Avanza el número 3. Este es McQuill. Ahí el manotazo de Kobe. Con eso la pelota se escurre. 8 minutos 30 segundos. Otro ratito, Federico, a disfrutar el partido. ¿Cómo ves? Tus comentarios. Nos vamos a ir al tiempo fuera para que vayamos analizando. Es el cuarto periodo. Seguro se lo lleva Analco. Sí, así es, amigo Ranulfo. Ya creo que está muy cantado este triunfo porque pues la diferencia es de 12 puntos, aunque pensando bien que con 8 minutos de tiempo todavía, esos 12 minutos se pueden revertir siempre y cuando que las condiciones así se den. Sin embargo, Analco sabe perfectamente que simplemente va a ir controlando el partido, controlando el encuentro. Ahí en un pequeño estirar y aflojar un poquito porque va a ir llevando la ventaja, hasta que el tiempo se agote.
hasta que los segundos se agoten. Y eso obviamente lo sabe el entrenador de Analco, pero Macuil todavía no se rinde. Macuil todavía sigue luchando, sigue esperanzado en que tiene que acercarse más para que este final del partido sea mucho más digno. Entonces hay 2 dígitos de diferencia, 12 de diferencia, 28-40. A ver si aquí se reduce un poquito. Sí, se reduce a 11 la diferencia, 29-40. Y sumaría otro punto si es certero. Ahí la diferencia se quedaría solamente a 2 dígitos de 10, 1-0, 10. Ahí está el número 3 preparándose y sí consigue un punto más. El pase largo para uno de los gemelos, Kobe, Brian, este es Brian. Ahí se lo pide Kobe, el número 2, y forzado. Con todo y un contacto allí accidental para Kobe, una media vuelta, pero el número 7 también se frenó, metió ahí el freno, hizo que el otro jugador saltara y por eso es que conecta estos 2 puntos más, suma 2 puntos más, la diferencia se mantiene en 10, 42-32. Kobe empieza a dar órdenes ahí con su compañero número 10, él intenta de 3 puntos, hay un contacto, el chaparrito, el número 24, hay un contacto, dice, y ¿qué es lo que pasa? Dice, yo no lo creo, no puede ser, dice el jugador número 24, pero los árbitros ahí obviamente son los que están observando más de cerca todo lo que está aconteciendo. Por lo tanto, Analco se va con este tiro. Ahí el primero no conecta, no consigue, no suma. Ahí es el número 10, el que está en la línea de tiros libres. Le sobran 2 intentos más. Dos intentos más, 2 lanzamientos más. Tampoco. No hay canasta. Ahí, a pesar de que está solito, a pesar de que no tiene ninguna presión, ahí hace su movimiento de lanzamiento. Ahora sí, ahí va reduciendo, no, va aumentando más porque ellos son los que llevan la ventaja. Se va a 43-32. Entonces, ahí los jugadores ya como que empezando a ver hacia dónde se está yendo esta victoria. Sería, hasta donde tenemos entendido, amigo Ranulfo, sería el primero que se va a Analco, era la primera copa. La primera copa sería a Analco y Macuil se quedaría como subcampeón. Llevaría 2 hasta apenas, llevaría 2. Analco 1, Tlaui una copa ya, Ixtlán también hace una, Ixtlán una, la Tubi. Ahí estamos, ahorita vamos a ir actualizando esos datos, pero no se preocupen. El chiste es que ya sabíamos que Tlaui se llevó una copa. Aquí se va a llevar alguien más una copa y al parecer va a ser el equipo de Analco. 3 minutos solamente de juego. Y pues se van preparando, seguramente los equipos que continúan, seguramente ya están haciendo su calentamiento, porque este partido está llegando a su parte final. Este partido está terminando, está casi por pasar a la historia. Y de ahí están los 2 jugadores, también quieren hacer un show allí. Ahí están también, dicen. Ahí estamos, 1-1. Ahí está. Observan ahí. Hay una falta técnica para el Cop. Ahí este muchachón que ahí se dejó impresionar un poquito y se fue con un poco de reclamo. Sí, pues es normal. Ahí la adrenalina ya está a su máxima capacidad. Así que el número 3 de Macuil va a hacer su lanzamiento. Va a cobrar la falta técnica. Y la pelota. ¿Para quién es la pelota? Los señores árbitros. Dice que es para Macuil. Para Macuil, continúa con Macuil la pelota. El número 7. Una de las últimas jugadas. Porque son menos de 2 minutos. Ya estamos terminando. La diferencia es de 10 puntos. Y se va seguramente la copa para Analco. En esta categoría. Se va para Analco. En esta categoría que es de cadetes varonil. Estamos observando en la programación. Irían a la cancha inmediatamente
La Trinidad contra Ixtlán, juvenil femenil. La Trinidad contra Ixtlán después de este encuentro. Por lo tanto, de ahí Chicome Suchil contra Tamazulapan, juvenil varonil. Ay, de deportes, ¿verdad? La regiduría de deportes, ahí de Tlahui apoyando, ahí dando pues estas frutitas para que se refresquen, porque en serio, Ranulfo, como decías, el calor se está empezando a encerrar aquí en este gimnasio Benito Juárez, aquí en Galatao de Juárez. Está el calorcito rico y sabroso, y pues a medida que va entrando más gente, ahí está el número 7 que roba el esférico, la falla. ¡Qué error de este jugador que solito se aproximaba al aro y no pudo sumar 2 puntos más! Entonces, les decía que está terminando ya este partido. Analco se va con la copa, 14, 13 segundos, 12 segundos, y ahí agarrando, jalándose, porque pues está terminando el partido, 37-43, y prácticamente están a punto de saltar a la cancha para celebrar los de Analco, que se han llevado la copa, cargando estos gemelos al equipo. Ellos son... Ahí está un contacto todavía del número 4. 7 segundos nada más. Brian es el responsable de la falta. Por lo tanto, dice que hay 2 por faltas acumuladas en contra de su equipo. El equipo de McQuill se va a ir a la línea de tiros libres. Entonces, ahí preparados, amigos de Tamazulapan. Preparados, porque su equipo también se acerca para disputar la gran final. Varonil juvenil, Tamazulapan contra Chicome Suchil. Ahí después del partido de la Trinidad de Ixtlán en juvenil femenil, saltarán a la cancha estos chamacones de Chicome Suchil y Tamazulapan. Mientras tanto, esto ha sido parte de la historia. El júbilo, la alegría, las risas ahí de Analco, porque han observado un espléndido partido, un partido fantástico, emocionante, espectáculo que dieron estos gemelos. Kobe Bryant y los papás se acercan a felicitarlos, porque esta copa merecidamente se va para Analco, amigo Ranulfo, porque ahora sí, ya lograron su objetivo. Los chamacos están felices. Macultianguis reconociendo el error, ahí tratando de digerir esta derrota, pero sabemos que así es en cualquier partido, hasta en la vida misma, se pierde y se gana, amigo Ranulfo. Efectivamente celebra Analco, tienen razón, al final se les acercó, pero bueno, ya el partido estaba controlado. Desde qué rato decíamos, al principio trató de dar el campanazo McQuill, pero no le alcanzó. Al final trató de hacer lo mismo, pero finalmente ya el partido, el marcador estaba muy abultado. Ya está celebrando Analco, la foto de recuerdo. Ya no he visto si el Kobe y el Brian se pararon juntos, parece ser que no, o sí o no, no lo veo desde acá. Ahí está la foto. Está el entrenador, están todos felices y contentos, se acaban de llevar la copa el equipo de Analco en contra de McQuill, así que McQuill lleva 2 copas de 4 equipos. Hay otro equipo me parece por ahí, ahorita va a jugar, en este caso la Trinidad contra Ixtlán, si no me equivoco. Ahí está, Ixtlán contra la Trinidad, mira la porra, se abrazan. Somos compadres, dice ahí la brujita de la Trinidad contra Ixtlán. Esa porra, si se quieren, eso es abrazo y no balazo, ¿no? Así está la porra, ya lo entendieron perfectamente. Bailando alegremente, que me digan por vida de Dios qué animal es. Mapache. Es un mapache. Yo vi apache. Ahí está la brujita, esa es la brujita. Feo que te lo encuentres así a medianoche. Ahí te mueres, Federico. Ahí está la porra de Ixtlán. Dice, vamos. La botarga allí. La gente le mete show en esta tarde, aquí el 21 de marzo. Seguramente ya vino Andrés Manuel López Obrador, nosotros ni enterados. Estamos lejos, estamos metidos en el básquetbol. Cuando hace calorcito afuera, aquí adentro
Siento bochorno. Ya me quité todo, solamente con el chalequito, porque hace un bochorno bastante fuerte, Federico. En la noche, ¿qué tal? Titiriteando de frío y ahorita sudando. El clima es extremoso, pero bueno, es parte de lo que uno va viviendo. Llegamos de ayer muy emocionados, muy contentos para estar con ustedes en este día y llevarles las emociones del partido. Están entrevistando a Brian. Obviamente es la estrella. Kobe no lo están entrevistando. Son los dos hermanos. Son los gemelos que cargaron al equipo y que están demostrando que sí se puede. Me parece que esa jugadora también es de Analco. ¿No la ubicas, Federico? Porque Analco va a ir a esta, la de lente, la estoy ubicando. Se me hace que son hermanos con Kobe y Brian, no puede ser. Es una familia de basquetbolistas. Y juega bonito también la muchacha. Analco la recuerdo porque dejó fuera a Tlaui en la sub-23. Así está la historia. Ahorita vienen las grandes finales. En un momento, ahorita Analco ya se llevó la copa. Abrazan a Kobe. Ahora están entrevistando a Brian. ¿Ellos solamente hablan inglés o está el traductor o qué pasa? ¿Quién sabe, verdad? Ahí está el coach. Ahí están, dice, ahí les platican la historia, mira. Ahí está. Son gemelos. Se llaman Kobe y Brian. Viven en Los Ángeles. No, eso me lo acabo de inventar. ¿Quién sabe? Pero ahí lo están entrevistando. Avanzamos, señoras, señores. Ya está el siguiente equipo. Cántaros de Ixtlán contra las Brujitas de la Trinidad. Misma estatura. Misma corpulencia. Ay, se compensa. Así que, señoras y señores, en breve estaremos presenciando este bonito partido. Saludos cordiales a Instrumentos Musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes a todos nuestros productos. Desde un accesorio hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, equipos de amplificación e instrumentos de viento, como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Realizamos cotizaciones para municipios y particulares. También contamos con servicio de reparación de instrumentos musicales de viento y electrónicos. Teléfonos en cabina. No, teléfonos 283-116-7828, 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, Mije, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapan del Espíritu Santo. Mezcal artesanal Deidad Mije ofrece embotellado de mezcal, mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, agencia de Tlaui, Toltepec. En Facebook nos encuentran como Mezcal Artesanal Deidad Mije. WhatsApp 951-104-6378. Agrofam ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recargas, pago de BTV, CFE, ferretería. Local en Barrio Centro, Santa María Tlaui, Toltepec, Mije y Santa Ana. Agencia de Tlaui, Toltepec. Teléfonos 283-109-6533. También agradecemos a Comedor Rey Condoy. Atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio y otras comunidades, precios especiales a escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, barrio Manantal Centro, atrás de la escuela Sham. Teléfono 951-145-9987, 951-229-5625 y 951-243-6409. Va a comenzar este bonito partido entre el equipo de la Trinidad contra Ixtlán. Esta es juvenil, femenil. Ahí está el brinco entre dos. Después de este partido viene Tamazulapan. La pelota se escurre. Vámonos al primer periodo de 4. Es el primer periodo y la pelota lo tiene efectivamente el equipo de Ixtlán. 4 con la pelota. 4 buscando, observando panorama. Abre por un costado la 27. Chule. Lanzamiento, no hay nada. La pelota está en el rebote, lo tiene la número 5. Dice el oficial que la pelota, que hay una marcación, hay una falta de la número 4. Y la pelota va a corresponder al equipo de Ixtlán de Juárez, la número... ¿Quién la va a poner en circulación? Va a ser saque lateral. 27 me parece que es la encargada. No, la 11. La 11 es la encargada. Tiene la pelota. Ixtlán, Hani buscando a Márquez, número 4. A las 5, lanzamiento, no hay nada. La 12 está en el rebote, aprovechando su corpulencia. La 12 otra vez va a la 5, aproximación, adentro. Adentro, señoras y señores.
Viene el abordaje, la número 29 de la Trini. La Trinidad con la pelota, busca, observa el panorama. A la 4 buscando por dónde. Ahí está el número, pierde la pelota. Ahora lo tiene la número 4. 4 con la pelota, le mete punto honor y gallardía y velocidad. 27 Chule, con la pelota Chule, buscando por dónde, levantando la mano para encontrar a la número 5, juvenil, femenil. Lanzamiento de lejos, no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Avanza el equipo de la Trinidad, no hay nada. Hay un tiempo fuera. También agradecemos en esta mañana a Tlauis Tacos, enfrente de Pizzería Asali. Para cualquier evento ahí en el barrio El Calvario, en Tlaui, Toltepec, usted lo encuentra. Tacos Tlaui. Ahí nada más va y pide el presupuesto por El Calvario, donde está Pizzería Asali. Para todo tipo, bodas, cumpleaños, también a los comisionados de festejos, ellos también están preparados. Gracias, Taquerías Tlaui, Tacos Tlaui. Hablando de tacos, ya me dio hambre, Toño. ¿Dónde se fue el jefe mayor? Jefe mayor, no seas malo. Algo, mi hermano, porque ya tengo hambre. Tanto que hemos gritado. Con eso creo que nos dio hambre. Y no trabajamos más que hablamos. Creo que igual es trabajo. Avanzamos, señoras y señores. Primer periodo. 2-0 el marcador. La pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de la Trinidad. Las brujitas de la Trinidad. Ahí está, la brujita mayor. O el brujo, dependiendo de quién juegue. El mapache está descansando. Está lesionado el mapache. Avanzamos entonces. Viene la Trinidad con la pelota. Robo de pelota para Ixtlán. Robo de pelota. Viene la 4 buscando por dónde. La 4 Márquez. Ahí observando. Se va a meter adentro. Qué forma de entrar por abajo. Ahí está la trompeta que no se alcanza el sonido. Viene la Trini, la número 12. La media vuelta de reversa. No hay nada. Hay una falta, dice el oficial. Y que se va a ir a la pintura. La número 5 cometió la falta y vienen 2 posibles para la jugadora de la Trinidad. La porra se mete contra de ella. Viene la 12, prepara metralla, observa panorama. No hay nada. Segundo intento para la número 12, la final de finales de la juvenil femenil. Estamos en la Copa Benito Juárez, versión 2023. Prepara metralla, punta fuego, no hay nada. El rebote, ¿quién lo tiene? Lo tiene Ixtlán. Rápidamente, ahí la número 27. 27 con la pelota, ordenando. Es la encargada de bajar y conducir las pelotas. Ahí para quien habilita a la 11 en un costado. Va a tirar la 11. No hay nada. El rebote ya lo tiene la número 5 a la 11. Lanzamiento, no hay nada. La 11 ya tiene la pelota, pero la Trinidad por poco la pierde. Viene la Trini. 4 con la pelota. 4 observando panorama. Encuentra la 12. La 12 por un momento. Ahí avanza la número 4. 4 con la pelota. 4 buscando, observando. Márquez va a encarar, se va a meter. Prefiere abrir por un costado con la 5. Lanzamiento de la 5. Bonita canasta. Ella no se lo cree. Qué bueno que me decía tirar 6-0. La gente feliz de Ixtlán. La Trinidad no ha levantado. Hasta ahorita son 6-0. Adelante, amigo Federico. Esperemos tus comentarios y tu narración, obviamente. Bueno, claro que sí, amigo Ranulfo. Estamos presenciando el encuentro de Ixtlán contra la Trinidad. Ahí las botargas haciendo su espectáculo ahí de cada vez que hay oportunidad de apoyar, ahí levantando los ánimos con su porra. Ahí el mapache. Hace rato estábamos investigando qué animal era porque no lo identificábamos bien hasta que nos dijeron, ahí está, es un mapache. Véanle nada más la colita que lleva, dice. Ahí esperemos que sea ese animal, ¿verdad? Si no, ustedes nos van a decir, amable audiencia, qué animal es. Pero así está, según así nos dijeron. Bueno, ahí está, eso es otro cantar, esa es otra historia. Aquí estamos arrancando nuevamente con el encuentro de la Trinidad. Aquí el score 6-0 favoreciendo a Ixtlán. La Trinidad no ha conectado ninguna canasta. Está haciendo todo lo necesario para que consiga sus 2 primeros puntos. Pero Ixtlán hasta el momento está blanqueando al equipo de la
la Trinidad. El número 27 ahí haciendo la rotación de lado a lado. Mitchell, la número 5, una finta, tira, no consigue nada, ya recuperó la número 29 de la Trinidad. Ahí la número 4, quien es la que está manejando, está avanzando, haciendo la transición de cancha a cancha. La número 7, ahí le hacen un contacto, avanza, dice el árbitro, juegue. La número 27, otra, ella misma, una bonita triangulación, ahí canasta. Conecta ahí sus 2 puntos para su equipo, esta jugadora, bonita combinación ahí que hicieron. El número ahí 29, forzado ese tiro y consigue 2 puntos. Ahí el señor juez, el árbitro sancionando esta jugada correctamente y se van otra vez a unos 60 segundos de recibir instrucciones, de recibir los ajustes necesarios, porque sabemos que este partido todavía no está definido, aparte de que, a pesar de que son 8 puntos de diferencia, todavía está muy en su inicio este partido, apenas está comenzando. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna preocupación todavía, simplemente tienen que ajustar, tienen que ahí modificar para que el equipo funcione mejor. Siempre un jugador, una jugadora que empieza a tomar la batuta, todos los demás integrantes o las demás integrantes en este caso empiezan a sumar, porque el trabajo en equipo es fundamental. Son 5 contra 5 y eso es lo que tienen que privilegiar dentro del campo de juego. Ahí la número 29 ya conectó un punto, ya ahí sumó un punto. Nuevamente el siguiente lanzamiento solamente se queda a un punto. 8-1. Ahí entonces Ixtlán con la porra a todo lo que da. Ahí la número 11, a la 11, ahí nada más se quedó. Una violación, dicen los señores árbitros. Y estamos presenciando este bonito encuentro. Sabemos que ustedes nos están sintonizando en diferentes lugares. Mándenos su mensaje, interactuemos un poco. Díganos desde dónde nos están visualizando para mandarles los saludos. Obviamente sabemos que mucha gente está conectada con nosotros a través de las distintas plataformas. Ahorita el compañero Ranulfo va a repetir en qué canales, en qué medios, en qué páginas estamos transmitiendo, porque sabemos y nos están mandando mensajes que nos están viendo desde todos lados, desde Estados Unidos, los paisanos que están allá radicando en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, ahí en Washington, ahí en donde más va la gente mucho, a Chicago también. También hay gente que se ha aventurado hasta Canadá, pero a través de las benditas redes sociales, a través del internet, podemos estar más conectados que nunca. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos y nosotros con gusto llevándoles los pormenores, las emociones de estos encuentros. Ahí comentábamos para todos los paisanos de Tamazulapan, si nos alcanzan a escuchar por ahí, mándenos un mensaje porque su equipo va a contender después de este partido. Ahí Tamazulapan se va a medir con Chicome Suchil. Ahí Chicome Suchil va a darle los honores a Tamazulapan. Un partido espectacular porque hace rato, como veíamos, el equipo de cadetes, estos muchachos garruchotas, bien desarrollados, estos jóvenes. Imagínense qué vamos a esperar en la categoría juvenil. Es un partido que se acerca, que se avecina. Ahí para todos los paisanos ahí de Tamazulapan, sabemos que esta señal está llegando a ustedes a través de la radio, a través del Facebook Live, y estamos saludándolos cordialmente. Su equipo está seguramente haciendo los debidos calentamientos porque inmediatamente que termine este partido saltarán a la cancha para medir fuerzas contra Chicome Suchil. A ver, y ahí ojalá también como paisanos estamos haciendo todo para que este
esta copa también se vaya ahí a la región Mije. Esos son nuestros mejores deseos. Pero vamos a ver si aquí están los paisanos de Tama, que tanta porra vino. No hemos visto mucha gente de Tamazulapan, pero seguramente por ahí están, tranquilitos. Seguramente por ahí están esperando que den el silbatazo para que también entre en acción la gente de Tama, que sabemos que le gusta mucho el básquetbol. Desde luego se practica muy buen básquetbol también en la región Mije. Por lo tanto, sabemos que van a dar todo de lo mejor para ganar, para llevarse la victoria. Pero aquí está. Voy a dejar el micrófono otra vez con el amigo Ranulfo para que continúe con la narración de este partidazo. Así es, amigo Federico, está comenzando el tercer periodo. El tercer periodo, marcador 8-1 favoreciendo Ixtlán. Hasta ahorita flojo el partido, 8-1. Y ya es el tercer periodo. Para que ustedes estén al pendiente. Sigue Tama. Tama contra Chico Mesuchi. Lanzamiento de la Trini, no hay nada. Viene el ataque. Ixtlán de Juárez. Viene el abordaje. La número 4. 4 con la pelota. 4 va a encarar. Lanzamiento de la 4. No hay nada. Viene el abordaje la Trini. Es tercer periodo, segundo. Ya tengo la duda. Hasta ahorita vemos. No hay forma de dónde ubicarse. Viene entonces la Trinidad. Avanza la Trinidad. No hay nada. Recupera la pelota. El equipo de Ixtlán de Juárez. Me parece que es el segundo periodo. Me parece. Ahorita le seguimos. Ahí está la invitación que nos están dando para un torneo de básquetbol. Ahorita se los pasamos. A Ixtlán de Juárez. Triple. Pum, pum, pum. Adentro. Así que un tiro de 3, 11-1 el marcador. Es el segundo periodo. Por ahí me había equivocado. Avanza entonces Ixtlán de Juárez una vez más. Falta. De tener dos posibles Ixtlán de Juárez. Me tengo que quitar el chaleco, Federico. Me estoy asando. Hasta me estoy desesperando. Sí que hace calor. Sí que hace calor. Mejor así. Así. Prepara metralla Ixtlán de Juárez. No hay nada. 11-1 el marcador. Va el segundo tiro para Ixtlán de Juárez. Ixtlán está en la pintura. Prepara metralla. Observa, apunta, adentro. Estamos 12-1 en este momento, 12-1. Avanza el equipo de la Trinidad. Trinidad con la pelota, la 29, a las 7, la 7, observando panorama. De 2, no hay nada. Me parece que la historia se empieza a escribir a muy temprana edad, quién sabe. Esperemos que por el bien de la causa haya más puntaje del lado de la Trinidad. Avanza el equipo de Ixtlán. Ixtlán la media vuelta. El 5, la 5. Pierde la pelota. Ahora viene la Trini. La Trini al contraataque. Se fue. Esa pelota se escurre, pero sigue siendo para la Trini. La Trinidad. Las brujitas de la Trinidad. Ahí estamos en el abordaje una vez más. La pelota le corresponde por la línea de fondo al equipo de la Trinidad. La número 10. La 10 buscando por dónde. Encuentra a nadie. La 12 sigue con la pelota. Esa es la Trinidad. La media vuelta. Ahorita media vuelta. Se va a meter. Va a colar. Va a tirar. Hay una falta. Únicamente consigue una falta. Preparados allá en Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Ya váyanle parando lo que le van a hacer. Porque esto se viene rapidito contra Chico Mesuchil. Juvenil. Varonil ni más ni menos. Se va a la pintura el equipo de la Trinidad. Primer intento, no hay nada. Va el segundo intento para la Trinidad. Prepara, metralla, observa, fuego. No hay nada. La pelota está en movimiento, lo tiene Ixtlán. Ixtlán de Juárez. Avanza Ixtlán con la número 4. 4 con la pelota. Observa panorama. Por ahí se mete. Hasta la cocina, pero soltó antes la pelota porque le cometieron falta. Se va a la pintura. Es aguerrida esta número 4 de Ixtlán de Juárez. Es una guerrera en la cancha. Se va a la pintura. Va a preparar sus posibles anotaciones. Prepara, observa.
hace el tiro adentro. Es muy certera la número 4 de Ixtlán. Va el segundo ataque de Ixtlán. Desde la pintura, prepara, metralla, observa, fogonazo, no hay nada. El rebote lo tiene Ixtlán, 27 con la pelota, 27 para la Chule, la 4, prefiere con la 11, más cerquita, no hay nada. Lo recupera rápidamente la Trinidad. La Trinidad tiene la pelota en este momento, avanzando, observando panorama, atraviesa la media cancha. ¿Por dónde está la Trinidad? Ahí buscando a la jugadora número 10. 10 con la pelota, 10 con la pelota. Buscando, observando. Encuentra a nadie. Se está peleando muy fuerte. Uf y recontra uf. 13-1 el marcador. Está abultado. No mejora el caso de la Trini. Poquito, 2-3 canastas para Ixtlán. Respecto al primero y al segundo periodo. Avanza la 4. La encargada de conducir la pelota. Hay que moverse. Hay que rotar. ¿A quién? Encuentra la 21. La 21 va a encarar. Se va a meter. Prefiere dar pase a la 11. La 11 lanzamiento que estaba mejor ubicada. No hay nada. Baja la pelota el equipo de la Trinidad. La Trinidad con la pelota. ¿Por dónde? Por atrás. Buscando. Bailoteando con la mano. Ahí la 29. Se va a meter. Va a tirar. No hay nada. La pelota sigue en movimiento, lo tiene ahora el equipo de la Trinidad. La 12, la 12 por abajo, ganchito adentro. Esto es bueno para su equipo, 13-3 el marcador, señoras y señores. Eso es bueno. Va la número 4, avanzando alegremente, pausadamente, la movedora. Empieza a atacar por un costado. ¿Qué le va a hacer? Cambio de velocidad. No va a colar. Prefiere dar la asistencia a su compañera que está en la esquina. La número 0. Pierde la pelota. Avanza la Trinidad. La número 12. 12 con la pelota. Observa panorama. Se va a meter. No hay nada. De reversa. Cometiendo obviamente una violación. Así que las cosas no están saliendo para la Trini. La Trini andan un poquito desesperadas porque no cae con Ixtlán. 13-3. 13-3 el marcador. Tamazulapan, los jovenazos están presentes. En breve, juvenil, varonil, se va a enfrentar a Chicomesuchil. El penúltimo partido va a ser Tlahuitoltepec contra Tamazulapan en veteranos. Y en 2 partidos tenemos a Sub-23 varonil, donde está Tlahui. Se va a enfrentar a Capulalpan de Méndez. Así está la historia del día de hoy. Y la gran final, Villa Alta contra Macuil. Ese se come al último. Eso es platillo fuerte. Eso se va a comer, pero a las 7, a las 8 de la noche tal vez, quién sabe. Depende cómo van avanzando los equipos, qué tanta puntería van teniendo. Ahorita nos restan 2 minutos 40 segundos, tiempo corrido. Marcador 13-3. Federico. Pues aquí estamos con esto, porque estamos esperando ya el siguiente partido. El siguiente partido, un partido también que seguramente los paisanos de Tamazulapan están esperando. Ahí está la canasta que consigue la número 8. Bonita parábola. El balón ahí atravesando limpiamente el metal, ahí contactando solamente la red. La número 29 de la Trinidad. Ahí falta, dice que hay un contacto ofensivo, dice el señor juez, el señor árbitro. Por lo tanto, la pelota ya pasó en manos del equipo de Ixtlán nuevamente. Y entonces estamos esperando ya el siguiente partido. Un partido que va a estar parejito porque sabemos cómo juegan estos equipos. Estamos observando ahí el equipo de Chicomesuchil, que tienen buen equipo. Merecidamente están en la final. Ahí va sumando la número 7 para la Trinidad. 5-15, 10 de diferencia. Este periodo está por concluir, pero sigue atacando Ixtlán. La 7 quiere sumar puntos todavía, pero no lo logra. Ahí un pase presionado. Ahí la jugadora número 12. Ya le hicieron doble marcación. Ahí está. Y dice que hay una falta. ¿De quién? De la número 4 del equipo de Ixtlán. Así que ahí momentáneamente había agarrado la pelota el equipo Ixtlán, pero por la falta simplemente
no prosperó esta jugada. Ahí está la número 29. 29 la número 12. Pierde el esférico. La 27 del equipo de Ixtlán nuevamente. Ahí el pase para su compañero, la número 0. Se acerca al aro. Se queda corto ese tiro. Nuevamente a la número 29, que es la que está haciendo más activa. Pase presionado y equivocado. La número 4 de Ixtlán. La número 4 de Ixtlán avanza. Ahí se da una media vuelta con la número 27 de lado a lado. La número 7, otro lanzamiento muy desviado. Simplemente tocó al tablero. La número 12. La número 12, ¿con quién? ¿Con quién? No. Ahí sí, finalmente con la número 29, que hace un tiro y que le desviene el esférico. No está conectando, no está encestando el equipo de la Trinidad. Le cuesta mucho hacer los encestes. Le cuesta mucho hacer o conectar canastas. Así que por eso mismo está quedando muy corto en la anotación. 15-5. Se está terminando. Se terminó el segundo, creo, ¿verdad? Y vámonos para el tercero. Ahorita les decimos, porque si hay cambio de cancha es porque ya nos habremos ido del tercer periodo. Pero ahí estamos, haciendo la invitación a toda la gente que siga compartiendo, que siga en sintonía con nosotros. Ahí nosotros, con todo gusto, dando ahí los pormenores, dando las emociones, esperando que ustedes también estén viviendo las emociones fuertes que tenemos en estos momentos aquí en Yalatao por motivo de las grandes finales de básquetbol para la Copa Benito Juárez en esta versión número 44 del año 2023. Entonces, ahí están las jugadoras, ya están listas, les dice el señor árbitro, acérquense, juguemos, continuemos con este partido. Así que Ixtlán, ahí está, sí, efectivamente es tercer periodo porque se hizo cambio de cancha, se cambia el sentido, por lo tanto ahora de este lado va a anotar, del lado derecho de esta mesa de transmisiones, ahí va a contactar, ahí va a encestar ahí el equipo de Ixtlán, y ahí el balón pertenece al equipo de Ixtlán todavía, porque dice que ahí hubo salió fuera y una jugadora, pisó línea. Por lo tanto, Ixtlán se va al ataque. La número 8, ¿a quién? A la número 12, se le escurre el esférico. Y la pelota pertenece para el equipo de la Trinidad, de estas muchachas. Juvenil, categoría juvenil. Así está la número 7, bota con la derecha, ya pierde el esférico, ahí la chaparrita número 4 le quita el esférico y pase retrasado, no pasa nada, dice, siempre sí es cierto, siempre sí hubo por lo tanto le marcan fuera, un fuera a la jugadora. Este partido parece que ya pudieron decir que casi está definido, al menos que pase algo muy extraordinario. Pudiéramos pensar que el equipo de la Trinidad pudiera llevarse la victoria, pero pues Ixtlán está controlando muy bien el partido. Ixtlán está tranquilamente midiéndole, ahí el estira y la afloja. Apretamos un poquito más cuando vemos que se acerca Trinidad y cuando sea de lo contrario, ahí están. Entonces, dice que los gemelos viven en Oaxaca, radican en Oaxaca y ahí estudian. Qué bueno que nos aclaran. Estamos todavía lo de los gemelos de Analco. Dice que ahí estudian. Pues sí, cierto. Sí, seguramente. Qué bueno que están aquí en Oaxaca, en su tierra natal, en su lugar donde nacieron. Nosotros pensábamos, porque así se veía, era lo que aparentaban, pero no. Así como dijeron, ahorita ya nos aclararon que están en Oaxaca estudiando. Pues imagínense, cuando sigan desarrollándose más estos chamacones, nos van a seguir deleitando con estas espectaculares jugadas, este talento que tienen estos jovenazos. Mientras tanto, Ixtlán y la Trinidad aquí midiendo fuerzas, ahí moviendo pie pivote, la jugadora en una finta
para que quiso hacer para que se quitara de encima a su contrincante. Ahí cometió una falta. Entonces, ahí la número 4. Ixtlán. Ahí armando la jugada. Dice, jugada número 1. Muévanse. Vamos a aplicar, vamos a ejecutar esta jugada número 1. La número 27, la número 5. Una finta. Se acerca al aro. Nada. Fue un tiro presionado, por eso que no consiguió nada. La número 4 ahora sí al ataque de la Trinidad. La número 7 la presionan fuertemente, doble equipo. Ahí doble marcación y le hacen esta presión fuerte que casi pierde el esférico. Llegan como rayo estas jugadoras a marcar a una jugadora que esté votando porque quieren llevarse la pelota. Aquí finalmente logran su cometido, logran que el equipo de la Trinidad pierda el esférico. Así que este tipo de jugadas, este tipo de presiones que se hacen, precisamente provocan eso, que se pierda el control del balón. Y cuando la jugadora, el jugador siente esta doble presión, se cierra, se encajona y si no da un pase inmediatamente, pues simplemente pierden el esférico. Así que vamos a continuar este partido tranquilo. La porra también muy tranquila. Ixtlán de vez en cuando la porra ahí haciendo ruido, pero la Trinidad no, al parecer no tiene porra. O la porra está muy calmada o ya se resignó. No, pero no, sí tienen porra porque lo único que querían era que conectaran estos 3 puntos. Se levanta la porra, empieza a aplaudir, empieza con sus matracas y están apoyando a su equipo. No hay que dejarlas, dice, en las buenas y en las malas, estamos con ustedes, así que échenle ganas, porque aunque tengamos enfrente a Ixtlán, pues sí podemos, pero miren aquí nada más, responde con un tiro de 3 puntos y directo al aro, directo ahí a donde la red está ahí colgada, atravesando el balón. La número 12 también quiere hacer lo mismo, queda muy lejos ese tiro. La número 4 nuevamente al ataque, pase ahí en corto con la número 5, le regresan la pelota a la número 4 de 3 puntos. No prosperó su tiro, no prosperó, por lo tanto, la número 10 ahí presionándose, pero se libera con la número 12, ahí solita la número 7, canasta. Ahí sumando puntos, ahí haciendo gastar tinta a la anotadora para que siga ahí sumando en el tanteo, en el score, para que esto se ponga emocionante, digno de una final, amigo Ranulfo, ¿sí o no? Todos los partidos estamos viendo que sí han tenido a veces altas y bajas, pero generalmente la mayoría de los partidos han estado cerrados y emocionantes. Así que no hay equipo pequeño en las finales. Así que confíate tantito y te pueden dar la sorpresa. Amigo Ranulfo. Perfectamente entendido. Así es, amigo Federico. Viene entonces la 29. No hay equipo chiquito. Bonita colada que hace, pero no hay nada. Saludos a Balbina Bautista. Saludazos desde San Juan Tabá. Ahí nos está viendo, así que gracias por los saludos. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez, no hay nada. La pelota está con la 5. Recupera la 12, pero de la Trinidad. La Trinidad es el tercer periodo. Avanza la número 12, la Trinidad. Se están inspirando poco a poquito. Lanzamiento, no hay nada. Responde Ixtlán de Juárez con su número 21. Ella está tranquilizando las acciones poco a poquito. Atravesando la media cancha, buscando por dónde, receptora. Encuentra la 4 va a colar la media vuelta. No hay nada. Ahí la pelota se escurre y va a seguir perteneciendo. ¿A quién? Sigue perteneciendo. Perfectamente. Dice, así se vio y vivió los partidos de Tlahui y Toltepec contra Macultiangues, categoría cadetes. Ahí están en la planta baja del municipio, ¿verdad? No le quiten, no, ustedes no quiten eso porque sigue sub-23. Tlahui contra San Juan Tabá. Canasta que acaba de meter la número 5 de Ixtlán. 20-10, la gente feliz de la vida.
Viene la Trinidad, la 14, viendo, observando el panorama. ¿Por dónde? Ahí está. Buscando, observando. A la 4, la 4 buscando. La 4 pisando raya. Esta pelota ya se fue y va a ser ¿para quién? Para Ixtlán. Esta es la juvenil, femenil. Terminando, se viene juvenil, varonil. Ahí está otro equipo, Mije. Ahí está Tamazulapan. ¿Qué dice la gente Tamazulapan? Aguas, no se me vayan a dormir, que venga toda la energía positiva. Se lo van a necesitar, lo van a necesitar. Que será unas 4,000 almas. Otros 1,000 que se meten, ya tenemos 5,000. Ya se siente el bochorno, todos respiramos. Ahora sí estoy viviendo el calentamiento global, Federico. En tiempo directo, porque el domo no permite que salga toda la radiación. Con razón. Hay que traer traje de baño porque esto está muy caliente aquí. Así está el asunto, el panorama. Ahí está la Trinidad. Ahí está Ixtlán de Juárez. Mapache, es un mapache muy sexy. ¿Qué tal corre? Moviendo la colita este mapachón. Es un mapache. Ahí está el mapache. Del otro lado está la brujita. Se termina el tiempo fuera. Estamos, señoras y señores, a punto de terminar tercer parcial. En 10 minutos juega Tama. Preparen todas las palomitas. Si van a brindar, brinden. Celebren. Ojalá que gane Tama. Avanzamos. 12. Lanzamiento, no hay nada. Todavía estamos celebrando la primera Copa de Tlaui. Queremos 3. Queremos todo. Al 100. Con todo, dijera mi amigo el niño de los chupones, que ganaron 4 de 4, que arrasaron, que dejaban 0 al equipo contrario y decían, ¿quién más? ¿Quién más? Es más, échenme una infantil y ya con eso. Esa es la lógica, la mentalidad. Avanzamos entonces. Está en la pintura la número 4. Es el equipo de Ixtlán. Prepara, observa, anota. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. 20-10 el marcador. Siguiente intento. Ahí está el número 4, terminando. Viene Tamazulapan contra Chico Mesuchil. Lanzamiento de la 4, no hay nada. La pelota en poder de quién? En poder de la Trinidad. La 12, buscando, retrasando. Hay una falta, hay una violación. Hay una violación que están observando los señores oficiales, así que la pelota corresponde a Ixtlán de Juárez. La 8 con la pelota. La 8 buscando receptora. Nadie, no había receptora. Lástima que la 9 recibió la pelota con el empeine del pie y se fue hacia afuera. Saque lateral a favor del equipo de Ixtlán. Canta los Ixtlán. Por abajo. Se termina, señoras y señores. Se termina marcador 20-10. Viene el cuarto periodo. Hasta ahorita la situación está controlada por Ixtlán. Se está controlando por Ixtlán. Habría que ver qué dice la Trinidad. Viene el cuarto periodo todavía. Falta todavía. Es cuarto periodo y se nos viene Tamazulapan contra el equipo de Chico Mesuchil. Hasta ahorita falta todavía. Este es el cuarto periodo. Ahí está el compañero Arturo como flamante regidor de deportes. ¿Cuántos días ya llevan fuera de Tlaui? Es más, creo que se olvidaron de ellos. No es cierto. Aquí andan trabajando. Hay que decir que el traje de Tlaui, este uniforme que trajeron, la blusa típica y luego la falda, la enagua en color rojo, guinda, me parece que es guinda. Luce bonito. Así están. Así estamos, señoras y señores. Empieza el cuarto periodo. Ixtlán de Juárez va arriba 22-10. Viene Diana con la 8, a la 21, Chule con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Quién? Encuentra la 4, a la 8, va a estar en medio, para la 11 va a tirar, no se lo permiten. Por un costadito tampoco, ya lo tiene la 12 ahí peleando bastante fuerte en un 2. ¿Y con quién se queda la pelota? Lo tiene la Trinidad. Vamos a avanzar para la Trinidad. Partido flojo. No hay mucha canasta. Ir y venir. Avanza la Trinidad. Con la pelota, media cancha. La número 10, buscando, observando panorama. Se va a meter, no. La 9 de 3. No hay nada. El rebote lo sigue teniendo la Trinidad. Tampoco. Segundo intento, tampoco.
Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez con la pelota. Ahí para el 8. Lanzamiento. No hay nada. Buscando a quien entonces se encuentran a la 29. A la 29 a la 7. La 7 con la pelota. Atravesando la media cancha. La 12. La 12. La media vuelta. Buscando, observando el panorama. Muchas gracias. Viene el refrigerio. Andamos cansaditos, Federico. Andamos cansaditos. Muchas gracias, me parece. ¿Será para nosotros? Igual y no. Igual y no. Avanzamos. Viene Esperemos entonces. que no. Digo, esperemos que no se vaya a otro lado. Exactamente, Federico. Avanza la 29. No hay nada. Está bueno. Está bueno. Ahorita 22-10. Lo que sí se abrió fue el marcador. Así que por ahí. Gracias. Si era para nosotros. Gracias, profesor Erasmo. Gracias, profesor Erasmo. Muchas gracias. Nos acaba de traer un refrigerio. Compañero narrador también. Narrador de mucho tiempo ahorita. Ya la voz dice con calma. Te puedo apoyar con 1 o 2 partidos hasta allí. Conoce, sabe. Es cansado también, pero nos encanta. Así que gracias al profesor Erasmo por este refrigerio. Le agradecemos públicamente. Vaya el saludo para su familia, para el profesor retirado, jubilado. Excelente profesor, excelente narrador de básquetbol. Es todo un tipazo el señor, el profesor. Muchas gracias, profesor Erasmo, que nos acaba de traer un refrigerio que sí lo necesitamos, sí hace falta. A estas alturas, señoras y señores. Así que por ahí vamos avanzando. Ahí está. Viene la número 12. 12 con la pelota. Busca, observa panorama. Ahí qué pasa, no hay nada. La pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de la Trinidad. A la 10. La 10 con la pelota. La 10. ¿Qué hace? La 12. La 12 buscando. Encuentra. La 10 solamente nuevamente a la Trini. Lanzamiento. No hay nada. Contrarremate. Tampoco. 2-3 veces. No entra a la canasta. 22-11 el marcador. Hasta ahorita las cosas no pintan muy bien para el equipo de la Trini. Hasta ahorita Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez va ganando. Ahí está la número 11. A la 27. La 27 se acerca. Lanzamiento. No hay nada. ¿Qué pasa? La pelota va con la 11, Ixtlán de Juárez. Por arriba encuentra la 4, pero la Trinidad ya tiene la pelota. La pelota para la Trini. Ahí para la 29. 29 buscando por dónde. Encuentra a nadie porque ya está Ixtlán otra vez. Gracias. Más refrigerios. Ahora sí. Habíamos estado un poquito con sed y ya está. Llegaron los refrigerios. A quien se lo agradecemos, Federico. Viene la número 5. 5 con la pelota. En el rebote Ixtlán. Siguiente. Está avanzando. Es el cuarto periodo. Viene entonces al abordaje. La número 12. Observa panorama. La media vuelta. Pierde la pelota. Se pelea fuerte a media cancha. Se pelea muy fuerte. Hay un tiempo fuera. Y esto se está avanzando, señoras y señores. ¿A quien agradecemos? Agradecemos a Artesanía Textil Artefer, naturaleza y tradición textil que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. También tenemos a Mezcal Artesanal de Idat Mije. Ofrece embotellado de mezcal, mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Barrio Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, agencia de Tlahuitoltepec, donde brota el mezcal como si fuera agua. En Facebook nos encuentra como Mezcal Artesanal de Idat Mije. WhatsApp 951-104-6378. Avanzamos bien Ixtlán entonces. Es la número 4. 4 con la pelota. Observa el panorama. ¿Quién va ganando? Va ganando Ixtlán. La 4. Se va a terminar. Tiene que empezar a celebrar Ixtlán de Juárez. Esto ya está más que consolidado. Va la 4. La 4 se mete. No hay nada.
Prepárese la gente de Tamazulapan del Espíritu Santo, mije. Aquí estamos en breves momentos, ya tendremos este partidazo juvenil varonil contra Chicomesuchil. De ahí nos vamos con la sub-23. Ahí tenemos a Tlaui contra Capulalpan. De ahí iremos a Máster, de ahí a veteranos y de ahí a la libre. Los partidos están avanzando a buen ritmo. Se va a la pintura el equipo de Ixtlán, es la número 4. Prepara metralla, observa panorama. No hay nada. La pelota está con Ixtlán de Juárez. Es la 4 a la 12. La 12 a la 0. 0 con la pelota. A la 11. La 11 nuevamente se va a meter. No hay nada. Taponcito que le ponen por allí. 3 minutos con 30 segundos. 22 a 11. Están dobleteando. Allí está dobleteando el equipo. Es el equipo de Ixtlán de Juárez a la 27. La 27 buscando. Encuentra la 12. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de la Trini. Es la número 7 quien tiene la pelota. Va al avance la Trini. Buscando por dónde, observando panorama. Encuentra receptora, no hay nadie. Es la 12. Es la 12. Buscando. ¿Quién es? Encuentra la 10. La 10. La gente sigue gritando, la gente sigue apoyando. Por demás sabemos que va a ganar Ixtlán de Juárez. Eso es más que evidente porque la lógica no puede fallar tanto. A menos que ocurra algo sobrenatural. Estaríamos pensando en que ganara Trinidad. Esta vez me parece que no se pudo. Las jugadoras ya lo saben. Es mucha la diferencia. Viene la 12 y el tiempo sigue avanzando. La 23 lanzamiento, falta que le cometen. 2 posibles para la jugadora número 3 y el tiempo. Tiempo corridos ahorita 2 minutos 24 segundos. Está en la pintura la número 29. De 29 tiene la pelota. Se va a la pintura y va a tener 2 posibles. Hay un vientecito que refresca. Y eso es bueno para la causa. Primer intento. Adentro. Segundo intento, señoras y señores. Segundo intento. Allí para la número 20 y tantos. Prepara, metralla, observa panorama. No hay nada. ¿Quién va en el rebote? Está el equipo de Ixtlán. Cuadra alta, corpulenta la 14. 1 minuto 50 segundos. Se va a terminar. Se va a terminar. Se está jugando más lento. Tranquilamente se lo lleva Ixtlán de Juárez. Felicidades a Ixtlán de Juárez. Ya tienen la copa. Eso no puede cambiar. Ahí las cosas. 1 minuto. Ya está preparándose el equipo. ¿Quién será este de rojo? Serán de Tama, seguramente. No los alcanzo a ver. Hay otro tiempo fuera. En breve, Tamazulapa del Espíritu Santo, mije, es juvenil varonil, porque aquí estamos en juvenil femenil. De ahí sigue sub-23 femenil. Después varonil está Tlaui contra el equipo de Capulalpan de Méndez, ni más ni menos. Es Capulalpan, ¿verdad? Es Capulalpan. Sí, porque Capulalpan le ganó a la Tubi. Me parece que se viene un encontronazo de poder a poder. Ya se fue una copa para Tlaui, muchos lo celebramos, muchos lo gritamos, lo padecimos. Esto ya es para Tlaui, se va a ir una gloria más. De muchos que necesitamos, hay que motivarnos. Avanzamos. Un pueblo sano es un pueblo que se dedica al deporte, a cosas positivas. Bien, entonces el equipo, la Trinidad, efectivamente ya lo saben, efectivamente están jugando bonito nada más para despedirse de este público. Bonito público, 28 segundos. La Trini con la pelota, la 13 de 3. No hay nada, no entra la pelota. Va Ixtlán de Juárez, la número 7. En breve ya saltarán para brincar, para bailar, para felicitarse, para abrazarse, para llorar, para todo. Porque se trata de celebrar. Este es un evento deportivo muy fuerte. Tiene mucha convocatoria. Más de 300 equipos. La número 4, Márquez con la pelota, 5 canchas. Y así terminaban a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Avanzamos, se termina, señoras y señores. Felicidades, Ixtlán. Ahí está el mapache feliz de la vida. Esto es impresionante. Así que, amigo Federico, ¿cómo ves? Ha ganado Ixtlán. Lo va a celebrar, lo tiene que celebrar, porque si no, las cosas, pues poco a poquito estamos llegando al final de la juvenil femenil. Federico, tus comentarios, tu análisis y preparar el siguiente partido, que es Chicomesuchil contra Tamazulapan. Bueno, pues claro que sí, amigo Ranulfo. Después de tomar un poco de frutas aquí que nos trajeron nuestro amigo
don Erasmo Hernández, quien vino también seguramente a disfrutar de estos bonitos encuentros. Así que estamos ya en vísperas de que inicie este partido. Le toca el turno a estos amigazos paisanos de Tamazulapan. Van a medir fuerzas contra el equipo de Capulalpan. Capulalpan, que por ahí seguramente ya van a saltar a la cancha porque ya lo hizo el equipo de Tama. Chicomesuchil. No, Capulalpan. Estamos corrigiendo. Capulalpan contra Tlahuitoltepec. Capulalpan contra Tlahuitoltepec. No, a ver, vamos a corregir, estamos con juvenil, varonil, y justamente es Chicomesuchil contra Tamazulapan, juvenil, varonil. Así está el dato corregido perfectamente. Chicomesuchil es el partido número 8, justo estamos atravesando la mitad de los partidos. Acabamos de presenciar la Trinidad contra Ixtlán, que fue el partido número 7, la final número 7. Justo estamos iniciando con la segunda mitad de los partidos, con las finales. Este es el partido número 8. Chicomesuchil contra Tamazulapan, juvenil, varonil. Así que vamos a tener un partidazo. Estos jóvenes también vienen a demostrar lo que han aprendido. Vienen a demostrar todo de lo que son capaces de ofrecer al público, porque el público sigue esperando las emociones fuertes para continuar con esta fiesta deportiva en Guelatao de Juárez, Oaxaca, México. Entonces estamos con esto de el básquetbol, Serrano, el básquetbol que se practica. El nivel, cómo ha crecido, el nivel, cómo se ha vuelto cada vez más competitivo. Regiones Mije, Zapoteca, Chinanteca se dieron cita aquí los 2 fines de semana pasado, donde en uno de estos fines de semana tuvimos la oportunidad de estar aquí presente transmitiendo los partidos, unos partidazos, unas eliminatorias cardíacas, unas eliminatorias impresionantes, porque cada equipo tenía que dar lo mejor de sí, porque si no, simplemente no iban a llegar hasta este día 21 de marzo. Por eso es que aquí, del hecho de estar aquí, el hecho de llegar aquí a este día, ya es ganancia, ya es meritorio, porque ganen o pierdan, aquí en este día ya tienen una historia escrita en su haber. Así que Tamazulapan y Chicomesuchil contra Tamazulapan, juvenil, varonil. Ya solamente cuestión de unos cuantos momentos para arrancar con este partido. Los jóvenes de Tamazulapan ahí vistiendo una casaca negra, ahí con este uniforme que seguramente al rato van a descubrir su color blanco y rojo, que últimamente eso es lo que han adoptado. Yo me acuerdo que el equipo de Tamazulapan se caracterizaba por la combinación de blanco con azul marino. Se caracterizaba por estos colores, así como en algún momento el equipo los equipos de Tlahuitoltepec tenían el color verde, característico. Después ya se mudaron a el color blanco con azul rey. Y en este año hemos visto que han hecho una inclusión más, han incluido un color más, que es el color gris, blanco y azul, ahí haciendo bonitas combinaciones. Entonces aquí hemos visto equipos lucir de lo mejor, sus mejores uniformes, sus mejores combinaciones, uniformes muy vistosos, uniformes muy modernos. Con esto de la tecnología, lo decíamos en algún momento, ya cualquier color, cualquier diseño se puede sacar ahora
en estos tiempos, porque la tecnología ha hecho todo lo necesario. La tecnología nos está apoyando para poder hacer cualquier cosa prácticamente en cuestión de diseños. Entonces, ahora el equipo de Tamazulapan, un color muy a veces extravagantes, pero ya los colores típicos ahí ya ahora que están retomando los de Tamix es lo que es blanco con rojo, y el de color de Chicomezúchil, blanco con verde. Un verde ahí, verde cenizo, creo que es el color verde, como tendiendo a oscuro, a negro casi este color. Entonces arrancamos, vamos a arrancar en unos momentos más con este bonito encuentro. El árbitro ya está en la línea central y arrancamos con este partido. Chicomezúchil tiene la primera posesión del balón, están haciendo la triangulación, solito dejaron al número 9 ahí haciendo el tiro y simplemente no logra conectar la primera canasta. No hay canasta en este inicio de partido, así que ahora la posesión es para el equipo de Tamix. Sus primeras jugadas, sus primeros movimientos. El número 10 allí, pase y corta. No, se equivocó el número 11. El número 11 del equipo de Chicomezúchil, este chamacón habilidoso, bonita elevación ahí, no logra conseguir nada, ahí al altote, número 9, remata y canasta. Consigue sus primeros 2 puntos el equipo de Chicomezúchil. Al parecer, estos muchachos tienen mucha velocidad, no tienen mucha estatura. El número 11 de Tamix no consigue nada, recupera el número 5, remata, bonita canasta. Bonita elevación para este número 5 de Tamix, consiguiendo ahí, atravesando ahí el aro este balón. El número 15, el güero ahí de pelo teñido, este jovenazo ahí, luciendo la cabellera rubia. Tamix al ataque entonces. El número 13, al número 11, ahí, obviamente para los amigos de Tamazulapan, el número 11 es el hijo del amigo Tuti. Este amigazo Tuti que está dirigiendo el equipo de Tamix y que él también ya tiene una historia escrita en Tamazulapan como jugador, ahora como entrenador, y por lo tanto Chicomezúchil al ataque con un tiro de 3 puntos, se eleva. Qué bonito movimiento de ese balón ahí, elevándose en todo lo alto y después cae directo al aro. El número 9 de Chicomezúchil ya recuperando el esférico porque Tama falló. Ahí el número 10 de Chicomezúchil. ¡Qué bonito! Este jugador ahí ofreciendo momentáneamente el esférico a su compañero, a su contrincante. Ahí hay una falta. ¿Cómo han desarrollado su básquetbol estos jovenazos de Chicomezúchil? Ay, me acuerdo que hace un tiempo, hace unos 5 años, empezó a sonar el nombre de Chicomezúchil fuerte, porque están trabajando muy bien ahí. El nivel en cada uno de los juegos, el nivel en cada una de las comunidades está empezando a subir, porque ya empiezan a tener pues, mayor preparación, hay entrenamientos, hay torneos, ya toman más en serio todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo, y por lo tanto aquí lo están demostrando Chicomezúchil y Tamazulapan. Tamazulapan, recordarles, obviamente ya sabemos muchos, los que somos de esa región, hay una Copa Mije que se celebra en su comunidad, que se organiza en su comunidad en el mes de agosto, y obviamente ahí también llega lo mejor de el básquetbol ahí de la región Mije. Por eso mismo aquí pues afortunadamente llegaron equipos de la región Mije a la final, y esto nos llena de mucho orgullo. Aquí está Tamix, el número 10, el jugador número 10, el número 5, el 5 allí haciendo la entrada y consigue una falta del número 9. Hay un contacto del número 9 de Chicomezúchil y el score sigue estando de 5-2. 5-2. Así que el número 5 de Tamazulapan va a querer o va a intentar acercarse al marcador. Lo consigue. Un punto. El número 2. Se tiene que cambiar el número 2 que estaba en el score. Ahí observamos todavía. Ahí está.
Vamos a ver, el score debe de moverse. Estoy viendo en el tablero que todavía no mueven el score. Ahí las apuntadoras. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero ahí vamos, el equipo de Tamix ya empezó a conectar más. Canastas, Chico Mesuchil, hay una finta con este chaparrito. ¡Qué manera de jugar este muchachón! ¡Qué movimiento de pies de este chamaco número 10! Es el que está demostrando hasta el momento la mayor habilidad. El número 10 del equipo de Tamix. Nada. 7. A ver, no entiendo muy bien ahí el tablero de los señores jueces. Ahí no sé cómo está exactamente. Bueno, según ahí en el marcador es 9-4. Sí, 9-4. Está bien, ya corrigieron ahí. 9-4 el score, favoreciendo el equipo de Chico Mesuchil. El equipo de Tama se está quedando con 4 puntos hasta el momento. Y el equipo de Chico Mesuchil ya conectó 9 puntos. Entonces, esto apenas está por agarrar su mejor ambiente. Está tratando de que este partido se mejore de nivel, se mejore de intensidad, se mejore de emociones, porque este partido lo han esperado muchos, este partido lo han esperado bastante, porque sabemos que toda la paisanada ahí de Tamazulapan que están sintonizando en todas las casas o ahí en su laptop, en su celular, ya sea en Tama o ya sea en los otros lugares en donde están trabajando, donde están residiendo, donde están ahí viviendo estas emociones. Saludamos a toda la gente. Entonces, aquí está jugando su equipo. Tamazulapan está por el momento abajo con el score de 9-4. 9-4. Entonces, ahí la pelota ahora le sigue perteneciendo al equipo de Chico Mesuchil. Ahí el número 10, este jovenazo que estaba demostrando habilidades para jugar al básquetbol. Nuevamente ahorita al ataque con su compañero. El número 5, este güero, el rubio, decíamos, y hace una elevación este jugador y no consigue nada. Se fue el balón fuera del campo de juego. Ahí el balón, ahora sí, lo va a poner en juego el número 11 del equipo Chico Mesuchil. Ahí pase para el número 10, lanzamiento de 3 puntos. Ahí haciendo tic-tac, allí el balón en el aro y se va otra vez. No pasa nada, dice el equipo de Tamix. Vamos nosotros, ahora nos toca el número 11. Este jugador chaparrito pero habilidoso, haciendo la jugada con su compañero número 13 del lado izquierdo. Se acercan al aro. Ahí el número 5, su lanzamiento lejano, no llega. Lástima que no llega. Por lo tanto, estamos ahí con el número 11. Estamos viendo un partido parejo. No hay mucha ventaja porque los dos tienen la misma estatura, el mismo estilo de juego. Lo que va a hacer aquí la diferencia es cuántas canastas logren conectar. Porque al parecer ahorita el equipo de Tamazulapan no le están cayendo las canastas, y eso lo sabe muy bien el entrenador, y seguramente tendrá que ajustar, tendrá que hacer movimientos ahí, porque necesitan ir sumando, porque si no se van a rezagar, y cuando ya el score, la diferencia es grande, a veces ya nos empieza a ganar la desesperación. Por lo tanto, ahí el trabajo del entrenador va a ser también muy importante. Ahí está entonces el lanzamiento. No cae en las canastas del lado de Tamix. Y mientras tanto, el número 10 nuevamente de este jovenazo. Ahí haciendo bonita jugada. Se eleva nuevamente para tratar de recuperar el balón. No lo logra. Tamazulapan tiene que aprovechar estos errores, estas fallas que no están consiguiendo los de Chico Mesuchil. Así que hay que avanzar. El número 11. ¿El 11 a quién? Ahí un pase bonito. Ahí para este grandotote, el número 9. El señor árbitro marca una falta. Así que nada más quedan 1 minuto con 36 segundos. Y regreso el micrófono con el compañero Ranulfo para que nos presente otro amigazo que acaba de llegar aquí a este palco de transmisiones, y con todo gusto vamos a transmitir y vamos a compartir micrófonos con este amigo. Entonces adelante, Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores. También obviamente
Qué bueno, hace rato agradecíamos al profesor Erasmo por este refrigerio. Créanme que sí lo necesitamos. Ahorita Tamazulapan va un poquito mal. Aguántame, Federico. Ahorita que termine esta parte, avanza Tamazulapan. No hay nada. La pelota está en posesión del número 13. 13 con la pelota. Buscando al 11. Tutti está desesperado. Viene el 13 de larga distancia. No hay nada. La pelota está observando el número 8 avanzando para el Rubio. El Rubio nuevamente para el 10, quiere meterse. Este va a tirar. No hay nada. La pelota lo tiene Tama. Tama, 30 segundos de que termine el primer periodo. Va el número 13, el 13 al 11. El 11 buscando, observando. ¿Quién viene? Va el 11. No entra. Lo que tú decías, Federico, no entra, entonces es malo porque no va sumando. 16 segundos, es poca la diferencia todavía. Que Tama no se desespere. Que Tama empiece a hacer un poquito más de puntería. Sí juega, está corriendo, pero lo que pasa es que no entra a la canasta. Y eso tiene desesperado a Tutti, que está haciendo un cambio. Se va a ir el 10 por el 11 se va. Así que en breves momentos entonces, señoras y señores, viene el 7 buscando por dónde encuentra el 5. ¡Ah! Eso es más falta de concentración. Si usted lo vio ahí en la pantalla, de alguna manera al 5 le querían regresar la pelota, al 5 venía en otra frecuencia y se le escurre. Así que la pelota va a ser para San Juan Chicomesuchil, el 10 de 3. Nos dijeron por internet, cuiden al 10 porque el 10 se nos puede ir. Ahora sí, estamos ya en la primera parte, hemos terminado y vamos a agradecer Artesanía Textil, Artefer, Naturaleza y Tradición Textil que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, bolsas típicas, productos de lana como son gabanes, como monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario, teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1739. Vamos, se incorpora también con nosotros en esta tarde, obviamente también el gusto por la narración. Y claro, le vamos a dar la oportunidad al compañero Cuauhtémoc, que también hemos narrado en diferentes lugares. Ahora, pues obviamente, con otro compromiso que tiene, pues tiene el gusto de venir y también platicar con ustedes, transmitir la emoción en esta tarde. Y vamos a vivir el segundo periodo en la voz de nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz, para que también nos transmita sus emociones y ustedes puedan vibrar allá en casita. Está jugando San Juan Chicomesuchil y el equipo de Tamazulapan, 9-4. Adelante, Temoc. Gracias, Ranulfo, gracias, Federico, un gusto estar con ustedes esta tarde. Vámonos entonces. Antes de iniciar quiero mandar saludos por allá, me decía mi señor padre Filemón Díaz Ortiz. Ahí me manda saludos cuando llegues por allá. Así que le mandamos los saludos allá a mi señor padre hasta Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Ahí a mi señora madre, también a mi hermano Ulises, por supuesto. Vámonos entonces al partido. El marcador está 9-4 en este momento. 9:30 es lo que marca en la pizarra. Es el segundo periodo y el marcador todavía favorece al equipo de San Juan Chicomesuchil. Viene por acá a hacer el segundo tiro el número 9. El 9, vamos a ver, apunta, prepara. Está fallando el tiro y viene entonces a hacer el saque el equipo de Tamix. Tamazulapan tiene la oportunidad, tiene 5 de desventaja, pero tiene muchísimo tiempo. Nos quedan exactamente el segundo, el tercero y el cuarto periodo. Por lo tanto, cada periodo de 10 minutos y entonces viene por acá el número 7 de Tamix. En el perímetro de 3 solamente un intento de 3, adentro la bola. Ahí está el equipo de Tama acercándose peligrosamente. 7-9 en este momento el marcador. Así viene entonces San Juan Chicomesuchil, el número 10. Cristian se quiere meter. El 10 se mete, tira adentro también. Ahí está San Juan, ahí está Chicomesuchil y ahí está el número 10. Vamos a ver entonces. Aquí a Tamix mueve la gente el marcador. Allá está el hombre, el número 10, el que arma, el que mueve al equipo, el que dice de qué lado vamos a ir. Aquí están fallando y viene San Juan Chicomesuchil. Aquí está en el perímetro de 3, una. Ahí pisó línea, dice el oficial, por lo tanto será balón para el equipo de Tamix en este momento.
Vamos a ver entonces a Tamix. Todavía con 7:50, 11-7 el marcador. Así están las cosas. Tamix está perdiendo por 4. Son dos canastas solamente. Así entonces viene perdiendo la bola. Aquí viene San Juan Chicomesuchil, el número 6. El 6 por allá. Al 10, el 10 está perdiendo allá la oportunidad y viene Tamix cruzando la media cancha, el número 13. Hay un pase larguísimo a la esquina. Encuentra hombre libre, tira de media distancia, dentro la bola. Ahí está acercándose Tama. Tama vive, Tama quiere y Tama sueña llegar a alzar esa copa. Por lo tanto, vamos a ver entonces al número 11. Allí Chicomesuchil con el 0, tira, no hay nada. El rebote todavía para quien lo tiene, Tama. Finalmente, me parece que el árbitro está decretando que es balón para San Juan Chicomesuchil con el número 10, el armador del equipo. Está en el perímetro de 3, un intento, no hay nada. Es balón para Tama en este momento. El número 5, el 5 por acá tranquilamente, cruzando la media cancha. Ya están cerca, ya están a una canasta, ya están ahí donde querían. Así que ya se acercaron. Por lo tanto, Tamix viene por el empate. El 10 se mete, el 10 tira dentro la bola. Así lo pensó, buscó el espacio y allí de reversa la fue a meter. 11-11 el marcador en este momento. Vamos a ver al número 10, el único que parece estar haciendo las cosas en el equipo de San Juan Chicomesuchil. Allá entonces una falta y ahí tiempo fuera en la duela, por lo tanto será un tiempo allí concedido para el equipo de San Juan. Por lo tanto, estamos aquí en San Pablo Guelatao, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, hoy 21 de marzo en las finales, aquí en el Polideportivo. Aquí estamos directamente, aquí desde el lugar donde naciera hace muchísimos años nuestro benemérito de las Américas, y que hoy, por supuesto, viéramos también hace rato que llegara el señor presidente de la República acá a hacer presencia. Por lo tanto, vámonos entonces. Aquí estamos en el encuentro. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha allá en toda la Sierra Mije, desde el primer pueblo de la Sierra Mije hasta el último, que seguramente nos están escuchando por la internet. Y por lo tanto, vámonos entonces aquí al tiro libre, al tiro de castigo. 11-11 el marcador, 4:50. El segundo periodo se está agonizando. Por lo tanto, viene entonces este número 10, el armador, el alma del equipo, que vuelve a meter una de las que pegan, de las que golpea al equipo de Tama, de las que de repente ese puntito es la mínima, pero llevan ventaja y está siendo efectivo la segunda. Por lo tanto, otra vez Chicomesuchil se va 13-11 en este momento. Vamos a ver entonces a Tama. ¿De qué está hecho Tama? Ya vimos que está pero con todo en este momento. Aquí el tiro que falla. Viene Chicomesuchil aquí a tratar de aumentar la ventaja, cruzando la media cancha, el número 11, Diego. Diego se mete a la pintura, tira, no hay nada. Es balón para el equipo de Tamazulapa. En este momento el número 13, que hace, cuidado que perdían la bola, lo recupera el 10 por acá. Entonces vendrá aquí a ordenar a la gente, a ver si nos vamos. Se mete a la pintura, tira, cuela, dentro la bola. Ahí llegó el empate. Aquí sigue la moneda en el aire. Sigue todo igual como inició. 13-13 en este momento. 3:28 es lo que le resta. Un tiro de 3 descompuesto. El balón lo tiene Tama, lo recupera por allá. Juegan fuerte, juegan duro y le meten colmillo. Y el 7 se va y el 7 se mete. Encuentra el 13, tira adentro la bola. Ahí Tamix le está dando la voltereta al marcador. 13-15 en este momento. Tama tiene la ventaja. Así entonces Chicomesuchil
está encontrándose con una gran sorpresa. Ahí violación, desconcentración del equipo de Chicomesuchili. El coach tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que se hace en estos casos, parar el partido y llamar al equipo y decirles: a ver qué pasó con ustedes, si estábamos ganando y de repente ya vamos perdiendo. Y viene seguro el reacomodo. Ya vimos que el 10 es el que se mete por el centro. Tama lo está encontrando. Parece que está encontrando esa defensiva. Han parado la cometida del 10. Por lo tanto, ahí la estrategia es de los señores coach. Ahí están armando, ahí están tratando de volver a mover las piezas. Esto es un juego de ajedrez. Son 4 periodos, por lo tanto, nos quedan 2 minutos todavía. 2 minutos y el marcador 13-15. Tama ya lleva la ventaja cuando iba perdiendo por varios puntos. Y aquí está ya dándole la voltereta. Por lo tanto, entonces viene el equipo de Tamix a hacer el saque. Tienen posesión de bola, segundo periodo, 1:42 en la pizarra. Así entonces vamos a ver, aquí está el equipo de Tamazulapam con el número 11, el 11 se quiere meter, encuentra hombre libre, ahí está el 13, tira de media, adentro la bola. Ya encontraron el arillo, ya encontraron la distancia y ahí simplemente se están acordando estos tiempos de entrenamiento, pues si así lo hacíamos, pues si es lo mismo, dicen ellos. Por lo tanto, aquí están Chicomesuchil emparejando, tratando de acercarse. El marcador todavía para Tama. 15-17 es el marcador. Balón que se pelea en el suelo. Sale Chicomesuchil y viene por acá el 10. El 10 tira, no hay nada. El rebote con el 8. El 8 tira. Lo está fallando. Y viene entonces el equipo de Chicomesuchil a la línea. Viene el número 8. El 8 vendrá entonces a hacer 2 tiros de castigo. Viene a hacer su primer intento. Apunta, prepara. Está fallando el primero. Vamos a ver qué sucede con este segundo tiro. 15-17. Lo está perdiendo Chicomesuchil. Lo está ganando Tama. Y son 18 segundos. Y viene el tiro y no hay nada. El rebote es importante. Lo tiene Tama. Cuidado por allá. Viene el 10 de Tama. Viene por aquí entonces, metiéndosela a la pintura, tira de media, no hay nada. Es balón todavía con 1 segundo. ¡Ay! Se acabó. Así termina este segundo periodo. 15-17 el marcador. Por supuesto, está favoreciendo al equipo de Tamazulapam del Espíritu Santo. Así es, señoras y señores, mandamos saludos a toda la gente de la región Mije, allá Santa María Tlahuitoltepec, a todo el Cabildo 2023 que seguramente están escuchando por allá, a toda la regiduría de educación, por supuesto, le mandamos los saludos. Así están las cosas por acá en el Polideportivo y su servidor, Cuauhtémoc Díaz. Vámonos entonces, adelante, Ranulfo. Así estamos, señoras y señores, estamos en la mitad del periodo, de los 4 periodos. En este momento también vamos a agradecer a Agrofam. Ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recargas, pagos de BTV, CFE. Ferretería local Barrio Centro, Santa María Tlahuitoltepec, Mije y Santa Ana. Santa María Tlahuitoltepec es la agencia Agrofam. Muchas gracias, vamos a comenzar de esta manera el tercer periodo, que en un momento va a empezar. Ya vamos a escuchar también el otro compañero narrador que estuvimos el fin de semana, ahí el compañero Nibardo. Así que adelante, Nibardo, vamos a vivir, es el tercer periodo entre el equipo de Tamix y el equipo de Chicomesuchil, que en este momento está perdiendo. Adelante, adelante, Nibardo. Escuchamos este tercer periodo. Gracias, Ranulfo, gracias.
Aquí estamos de nuevo, señoras y señores. Vamos a presenciar, seguir con este partido Tamix contra este es el partido que estamos presenciando. Tamix va avanzando, Tamix va adelante, 19-15 en estos momentos. Vamos a ver, ahí este jugador. Vamos a ver, su nombre es medio largo, pero voy a llamarlo Chico. Avanzamos, señoras y señores. Chico Mesuchil. Sí, Es el Chico Mesuchil. Chico Mesuchil contra Tamazulapan. Perfecto, gracias por la información. Así es, cuando de repente nos desaparecemos y es lo que pasa. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Vienen los tiros, son tirables que tiene este jugador. Número 10 viene el primer tiro. Adelante y es efectivo. Va aumentando su punto, 16-19. Tama va avanzando por 3 puntos. Viene el segundo tiro. No hay nada, recupera Tama, vamos a avanzar. Tama va avanzando, número 11. Vamos a ver qué hace este jugador, quiere tirar de 3, a ver si... No hay nada, recupera nuevamente, número 11 va, quiere jugar, quiere ir, vamos a ver qué hace. Intenta de todos de medias y no hay nada, avanza con el equipo contrario. Es el número 10, Cristian, quiere tirar, vamos a ver qué hace. Número 11, de esta manera, con una media vuelta, una combinación de excelencia y adentro la bola. Este es el partido. Chico Mesuchil va adelante, nuevamente, Chico, así va, número 10 va adelante, entra hasta el fondo y adentro. Este jugador 1-1. 20-19, va ganando un punto. Chico Mesuchil va adelante por un punto. Vamos a ver, número 11 de Tama, tiene que hacer algo. Ahí el número 9, nuevamente el número 11, se va a perfilar, adelante de 3, tira y de adentro la bola. Ay, Ranulfo. De nuevo aquí estamos. Tamix va avanzando en estos momentos. 10, la número 10 de Chico Mesuchil. Vamos a ver qué hace el jugador. Número 3 con una media vuelta y no hay nada. Hay 2 tiros que indica el señor árbitro. Vamos a ver, son 2 tiros, son tirables que tiene este jugador. Vamos a presenciar Chico Mesuchil. Ya está en la línea. 22-20. 2 puntos de diferencia. Van ganando Tamix en estos momentos. Bien, es efectivo el tiro. Es efectivo. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo lanzamiento de Chico Mesuchil. Se prepara de esta manera en 9 y no hay nada. Recupera. Ahí mismo este jugador y no hay nada. Tamix recupera. Avanza. Número 9. Vamos a ver número 10. Va tranquilamente, controla y dice, quiere ir, busca, entra hasta el fondo y dice, y adentro la bola. Tamix no perdona, señoras y señores. Sierra Mije contra Sierra Juárez. Chico Mesuchil va avanzando, número 10 al número 12, número 11, quiere ir hasta el fondo y adentro no hay nada. Recupera el número 12 y tampoco. Este es el partido que estamos presenciando, señoras y señores. Son tirables, dice los árbitros. Pero para esto hay tiempo fuera. Así es que, señoras y señores, 24 y 21, 5 minutos y contando por jugar. Este es el partido que estamos presenciando. Este es el partido que estamos en estos momentos. Están en la plática, en la conferencia. Chico Mesuchil va perdiendo por 2 puntos, por 3 puntos. Tamix va avanzando. Este es el partido y aquí se decide. Viene otro periodo, es el último, Ranulfo. Es el tercero, excelente. Es el tercero, hay otro. Pero tienen que hacer algo. Tamix tiene que preparar. Tamix tiene que ver la manera de cómo hay que avanzar. Porque si no, sería la segunda
Copa de la Sierra Mije. Así es que como estamos en estos momentos presenciando este partido de básquetbol, este partido aquí la Copa Benito Juárez, la gente ya se llenó la cancha. Pero más al ratito, esto se va a explotar, señoras y señores. Así como se está cocinando todo esto. Avanzamos con este partido. Son tirables. Este número 12 de Chico Mesúchil. Viene el primer tiro. No hay nada. No hay nada. Falla. Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Se prepara de esta manera el número 12. 12. Y adentro la bola. Un punto más para su equipo. Avanza Tamix. Avanza Tamix. Vamos a ver. 24 y 22 en estos momentos. Número 10. Número 10, el manejador de pelota. Combina a su compañero. Circulando. Tira. De 3 y no hay nada. Recuperan. El equipo contrario avanza. Vamos a ver. 3 y contando para que termine este partido. Avanzamos. Este es el partido. Quiere tirar este jugador. Y adentro la bola. Avanza con sus 2 puntos más para su equipo. Chico Mesúchil va avanzando. Empatan. 24 a 24 en estos momentos, señoras y señores. Con una vuelta. Tamix, número 9. Y adentro la bola. Y así responde de esta manera. Y van 2 puntos más para su equipo. Van avanzando. Ahí está mal, creo que Ranulfo. 26-20. No sé si esté bien. Bueno, avanzamos. Ahorita nos van a corregir. Este número 9 intenta de una media vuelta y hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, son tirables. Son tirables. Vamos a ver. Este es el equipo que está allí. Este es el jugador. Chico Mesúchil. Viene el primero. Viene el primero. Se acomoda. Se perfila. Y de esta manera. Y adentro la bola. 26 y 24. 26 y 24 en estos momentos. Son 2 puntos de diferencia. Tamix va adelante. Viene el segundo lanzamiento y de esta manera y adentro. Hay puntería. Hay juego. Y no se deja el equipo. Viene Tamix tranquilamente. Ya tiene a alguien al número 9, 13. Quiere tirar. Vamos a ver qué hace. Busca el número 7. Tira de esta manera y adentro. 3 puntotes, señoras y señores. 3 puntos, 29 a 25. Avanzamos con el otro equipo. Número 10, tira de 3 y casi no entra. Así es que el equipo, el esférico es para el equipo de Tamix. Tamix, 1 minuto y contando para que termine este periodo. Avanza Tamix, número 10, como siempre. Tranquilamente este jugador busca con quién. Ya vio a su compañero, no, quiere tirar de medias. Y hay un bloqueo. Vamos a ver, siguiente. 1 minuto y contando para que termine. Este es el partido de hoy. Chico Mesúchil contra Tamazulapan. Tamazulapan va llevando la batuta. Tamazulapan tiene que hacer, tiene que verificar, tiene que diseñar para poder. Falta otro periodo. Y este periodo va terminando casi en breves minutos. Ahorita están en la conferencia, en la plática, como siempre han estado diseñando. Así es que, señoras y señores, segundos para que termine este partido. El score 29 a 25. Tama va ganando. Tama va avanzando. Son 3 puntos que van avanzando. Vamos a ver, son 4 puntos. Adelante, gracias Ranulfo. 4 puntos que van avanzando. Vamos a ver. Este es el partido. La emoción, Ranulfo. De repente nosotros nos metemos también. Hasta me quiero bajar para estar en la cancha porque esto es pero es así es esto. Vamos a avanzar. Segundos para que termine este partido. Tama tiene el poder. Vamos a ver. Ahí el número 13 tiene el esférico. Número 13, 9 Tamix. Busca con quién. Allá con número 7. Tira desde lejos y casi entra. Avanzamos con este partido. Y así como termina. Así es como termina este partido. Viene el último periodo. Adelante, Ranulfo.
Gracias, amigo Nibardo. Anda emocionado, Nibardo. Está bien, dice, me fui un ratito y me descontrolé. Sí, cierto, porque andamos metidos en esto. Nuevamente, la gente tiene que estar tabuchando, 26-9 el marcador, 26-29 lo que marcan ahorita. Nos vamos a ir al último partido, señoras y señores, al último periodo, que diga el último periodo. Después de este periodo me está avisando el señor técnico, o sea, José Antonio Gómez. Pararemos 5 segundos, 10 segundos. Va a reiniciar el sistema para que nos den otras 8 horas. Porque empezamos a las 8 de la mañana, son las 3, 8. ¿Cuántas horas llevamos? Casi 7 horas me parece, así que va a reiniciar. No vaya siendo que el sistema se vaya justo cuando estemos en el partido, que mucha gente también está esperando. Está feliz de la vida Tamazulapan seguramente. Está ganando el equipo. Está ganando el equipo 26-29, pero no hay victoria todavía. Todavía falta, señoras y señores, porque esto está complicado todavía. Me dicen en las redes sociales que dile que cuiden al número 10. Nosotros no tenemos acceso a los entrenadores. También Mario Mayorales, saludos. Tomás Gómez, vamos Tamic, saludos desde Woodland, California. Tamazulapan, Mijes, ahí la gente. También dice, también mándame saludos, amigo. Este es Rubén Gallardos, manda saludos a todos los del BICAP. Sí, cierto, a todos los del BICAP están escuchando en este momento, están muy concentrados, escuchando los partidos. Me dice una alumna, estoy en clases de ecología. Saludos, tú avanza con la tarea, así vamos a ir ocupándonos. Avanzamos, vamos al último periodo, señoras y señores. Se viene el equipo de Chico Mesúchil, San Juan Chico Mesúchil. Viene la pelota, robo de pelota para Tama. Buena para Tama va avanzando. La dejadita, chingados. Se durmió el número 11. Este 11 se le fue la oportunidad. Dijo, no la voy a alcanzar, te la voy a dejar, pero finalmente no se entendió y se nos fue la oportunidad. Malo para Tama, ahí estaban otros dos seguros. Avanza el número 10, cuidado con el 10. Chico Mesúchil es muy certero. El 10, certero. Todo un crack ahí en la cancha. Eso lo dice Eder Cardoso. Diles que cuiden al 10, si no, nos mete un par de canastas. Al 11, lanzamiento. Adentro. 29-29, fue triple entonces. 29-29. Se empata el partido. Está más que emocionante este partido, señoras y señores. Viene el 11 para el 10. El 10 Tama sintió la vibra. Se levanta, no hay nada. Que vengan las canastas. Queremos otra copa para la región, mije, pero bueno, todo lo va a decidir el equipo de Tamazulapan. Hasta ahorita sufriendo. 29-29, último periodo. Hasta ahorita 29-29. Comedor Rey Condoy. Allí atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Ahí avanzamos, señoras y señores. Número de Tama adentro. 30-29 en este momento. Viene el segundo intento para Tama. Tama era la pintura. Adentro. ¿Cuánto vamos? 31-29. Va a cerrar esto candente. Uf y recontra uf. Aguas con el Cristian. Cristian es certero. El 8 Israel. La pelota para Cristian. Cuidado que tire. 12. Adentro. 31-31. Venga la buena vibra. Venga la vibra desde las agencias del centro. Lo requiere Tamazulapan, el 9. ¡Adentro! 33-31. Está emocionante el partido, como debe ser una gran final. Viene Cristian. Aguas con Cristian. Que no tire Cristian. Tiran el 8. La media vuelta. No hay nada. La pelota ya lo tiene Tamazulapan. Al abordaje buscando por un costado desde el número 11. 11 con la pelota para el número 10. Va a tirar. No entra. Este era para un triple, pero no entró. Viene el avance. Cristian. Buen manejo de la pelota. Está desesperado. No le gusta ir abajo. ¿Y quién le gustaría? Va a tirar, no, prefiere por un costado. Ahí desahogando el 11, por una colada, no hay nada. Le tiene la pelota, Tamazulapan le va a meter velocidad. Le mete velocidad este número 10. Pero desarmaron. Tama le hizo la buena. Lo desarmaron y que dice toma y daca y va para mi amigo y 2 puntos.
Ahí le hablan al 10 y al 11, dicen no te me desaparezcas. Hay un tiro adicional. 31-35. Todavía no amarren al toro. Todavía no lo amarren porque todavía no veo que con certeza. Viene entonces el 11. Se va a la pintura. Ajá, y no entra. Recupera Tamazulapa con la pelota nuevamente. Pierde la pelota. Viene el número 10. Aguas con Cristian. Aguas con Cristian. Va a tener dos posibles. 31-35. A ver cómo dice Eder Cardoso. Dice, lo conozco muy bien. Que no vaya a la pintura, y ahorita va a ir a la pintura. Llegaríamos a 33. 5 minutos 50 segundos. Le digo, todavía no podemos cantar victoria. Suelten al chivo todavía, que paste otro poquito para que engorde. Esperemos que haya celebración también allá en Tamazulapa, en el Espíritu Santo. Mija, hace rato Tlahuitoltepec gritamos, gemimos, lloramos, nos alegramos. Se nos corta la voz. Uf y recontra uf. Dice, uf y recontra uf, Pimo. Está cardíaco el asunto. Así es, primo Dilón. Saludos a mi primo Dilón. Está allá en cabina y sufre también el primo. Es muy sentimental. Ese primo. Así que vaya, saludos a nuestro primo Odilon Vargas Pérez. Es cantante, Cuyadesh se llama su grupo. Es locutor de las mañanas. Es profesor. Es carpintero, es albañil, es todólogo el señor. Y además es operador de radio. ¿Qué más le pide uno a la vida? Él sí se debería llamar Odilon el Integral. Imagínense. Así que me imagino que usted está riendo. Espero que no esté enojándose. Aquí nos tranquilizamos un poquito. Estábamos con Rey Condoy. Teléfonos 951-145-97-99-87. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimeo Martínez Vázquez y señora Matilde Gómez Orozco. Ya se va la pintura Cristian. Aguas con Cristian, respira, prepara. Se equivocó Leder, ha fallado. Ha fallado, bueno para Tama. Va al segundo intento. Él respira, dice, estoy nerviudo, ¿qué me pasa? Prepara segunda metralla. Adentro. 32-35, 4 minutos. Un par de canastas y podemos empezar a amarrar todos los animales para comer. Bonita entrada. 32-37, está tambor batiente. Viene Cristian. Cristian siempre conduce la pelota y siempre nos da miedo. Avanza el 10, va a entrar, está colando al 12. El 12 no supo qué hacer. Gracias al 12. Qué bueno para Tamix. 2 contra 1. Pase de ensueño. ¿Qué chingado está pasando? No puede ser, no puede ser. El 13 ahora no entendió que eso no lo entrenaron. ¿Por qué está sucediendo? 2 errores van de ese tipo. 32-37. Viene entonces Diego, el 11 para Cristian. Cristian colando. Cristian le roban la pelota. Viene Tamazulapan. Tamazulapan al abordaje. También ahí le roban la pelota a Tama. Al avance el número 11. Cristian que llega 11. Quiere colar. Adentro. 34-37. Padre Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Viene el 11 va a encarar. ¡Ah, no entra! Aguas. Ay, se están trenzando bastante fuerte. 3 minutos, es mucho tiempo. 2 minutos con 50 segundos, 34-37. Decíamos, todavía no podemos celebrar nada. Porque Cristian va al abordaje. Observa a Cristian el panorama, es el número 10. El 10 con la pelota buscando. Quiso tirar, el 11 lo hace de 3. Padre mío, nos alcanzaron. Nos han alcanzado. Me sumo a Tama. 37-37. Bárbaro. Lo veo complicado. Tamazulapa para el abordaje. Para el 5. Ya no vale, dice el oficial. Ya no vale. Así que la pelota, ¿por dónde se pone en circulación? Me parece que es por la zona lateral. Exactamente por la zona lateral a favor de Tama. 2 minutos. Ahora el reloj ya no avanza tan rápido. Ya no conviene para la causa. Viene Tamix, el número 5. El 5 va a tirar. Descompuesto. El 5 a quien busca, se lo trenzaron. Violación. Empieza a descontrolarse Tama. Se empieza a desdibujar. ¿Qué está pasando? 37-37. 1 minuto con 57 segundos.
1 minuto con 57, 37 a 37. Hay un letrero que dice 2, 3, no alcanzo a entender qué es eso. 2 y 3 dice. Avanzamos, señoras y señores. Bien, entonces, el número 10, Cristian. Cristian con la pelota. Observa panorama. Cristian lo vamos a tener como pesadilla. El 11, al 8, Israel se levanta. Lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue en poder de quién. Ahí se caen 2 de Chico Mesúchil. Por donde la pelota ya lo tiene Tama. Venga, jovenazos, vámonos a la canasta. Avancemos. 13 con la pelota, el número 10. 10 no se animó, prefiere acercarse. Abre con el hombre, con el 11. El 11 tiene que tirar. El reloj de disparo está presionando. Va a entrar el 11, va a colar. Y que truene lo que tenga que trenar. ¡Y adentro! Uf y recontra uf adentro, señoras, señores, al abordaje nuevamente. Cristian, el número 10. Cristian nos está castigando. No tira, pero bien que coloca las asistencias. Adentro de Chico Mesúchil. 39. ¿Qué hacemos? No avanza, no hay diferencia. 10 a 10, falta. Le van a marcar, ¿qué? Ofensivo. ¿Qué pasó? Cristian está en el piso. Eso no conviene. Ahí, ¿quién cometió la falta? Tutti está molesto. Se le puede ir el partido. Tiene razón. Lo ha trabajado igual por años. No es nada más algo que sea real, ¿no? Que sea real. Hemos visto en el fútbol, a veces la gente le empieza a poner un poquito de más color. Ahí se lastimó Cristian. Marcador 39, 56 segundos. Tutti platicando. Pocas veces hemos visto a Tutti perder la cordura. Esta vez la presión es fuerte, la gran final. Y cómo no, estamos en la Copa Benito Juárez. Tutti está desesperado. No es que no hay nada para nadie, 0 a 0. Aguas con este señor camarógrafo. Él llega hasta los últimos detalles. Está en la cámara, ¿verdad, amigo Edgar? Quiere captar todo. Respira, no respira. Siempre ha estado. El señor no envejece. La misma cámara, la misma posición, el mismo estilo. Así va. Ya está. Se va a salir. Se va a salir, me parece. Entonces, Real. Se va a salir. También la presión juega mucho. Hemos visto gente desvanecerse por la presión. Es fuerte. Cristian estaba cargando al equipo. Me parece le están vendando el antebrazo entre el codo. ¿Cómo se llama esto? Se me fue. La muñeca y el codo. Algo de anatomía básica. Ahí está la porra para San Juan. El servicio médico se activa porque cayó Cristian al piso. Parece ser que sí le duele. Tama está entero. Tama está desesperado. ¿Sabe usted por qué? Porque están sacando de ritmo al partido. Es lo que hacen, rompen la dinámica. Los chamacos caminan. Bueno, la gente dice sí se puede, sí se puede. ¿Para dónde irá la copa? Estamos en un misterio todavía. ¿Para dónde se va a cambiar? Dice el güerito que sí. Que el güerito le entra. El 15 va a entrar. Es la moda, trae un zapato verde y otro naranja. Creo que lo intercambiaron, ¿no? Creo que lo intercambiaron. Ahí está San Juan. Chico Mesúchil. Chico Mesúchil. Dice Nibardo. Lo tomo por la vía corta. Chico. No, hasta que dijo Chico Mesúchil. Es como Tlahuitoltepec. Tlahui. Zacatepec, Zacat. Ayutla. Ah, no, sería muy corto. Ahí sí ya no se puede. Tamazulapan, Tama. Comaltepec, Comal. ¿No? Sí es cierto, si agarramos abreviaciones. Chico Mesúchil, pero no sé si diga Chico. San Juan Guichicobi, Guichi. No creo, ahí suena mal. Bueno, ahí vamos, señoras y señores. Están atendiendo, ya se rompió la dinámica del juego, se rompió totalmente. Bueno, por accidente. No sé qué marcaron. Ahí no entendí. Se sale. ¿Se sale o va a jugar? Ah, va a jugar. Rompió la dinámica. Cumplió su objetivo. Ahí está. Eso no era el trato. O se sale o hay cambio. ¿Qué pasa? Señoras y señores. No, dice, puedo jugar. Rompió la dinámica.
Se rompió la dinámica del juego. Tama, es lo que le molestaba. Y dice el Capi, mira lo que diga. No, Capi, Tuti. El Tuti dijo, mira lo que pasó. Va a jugar. Exactamente, ya está. Ya está. Va a volver a entrar, Viene entonces el abordaje Chico Mesuchil. Últimos segundos. Entró el güerito de 3. De 3, no entra la pelota. Lo tiene Tama Surapan. Por el bien de la causa. Que venga Tama. Vamos Tama. Allí. El 13, algo le pasó. El 13 se está calambrando. Aguas con el 13. De 3. ¡Ay! No entra la canasta. Hay un 2. Aguas con el 13. Se está calambrando. Eso sí lo vimos. Ese sí es real. Ahí está. El 13 dijo, no puedo caminar. Señoras y señores, 29 segundos. 29 segundos. Ahí sí. El 13 sin tanto pancho dijo, me salgo, no camino, no puedo. Ahí el tirón que le dio. Se vio por allí. Está terminando dramático. Dramático el asunto. Nos estaba gustando el ritmo. De repente se rompe la dinámica. Y le puede costar el partido a Tama. 39-39, 29 segundos. Me parece que la próxima canasta que entre, esa canasta gana. Me estarán haciendo señas tú, Federico. No, ¿verdad? No es a mí. ¿Qué estarán diciendo? Por allí, no veo nada. Ahí está la gente, observando el panorama, viendo por dónde. Bueno, ahí estamos, señoras y señores. Regresamos a las acciones del partido. ¿Quién va a tener? ¿Quién lo tiene? Tama, obviamente. Tama tiene el control. Un tiro que entre. Un tirito. Vámonos. Sí se puede. Queremos celebrar con ustedes. Ese chivo, esa barbacoa. Hay que celebrar. Venga la porra, venga la energía. Grítele por ahí. Ahí el 11 con la pelota. Ahí buscando, observando. Se tiene que acercar. ¿Qué pasa? Falta. Violación. Padre mío, no se puede. Violación que le marcan al jugador de Tama. Está celebrando Chico Mesuchil, Está celebrando. ¿Sabe usted por qué celebra? Porque van a armar la última jugada y se van a dejar venir. Están buscando 3 o 2 puntos y con eso, es más, con un puntito, ya con eso ganan. Está el contraataque también. Ya está el Tuti, concentrados porque estos juegos de estrategias al final va a ganar. Equipo que esté concentrado, la violación es parte de la desconcentración. Y cómo no, desde que se rompe ahí, el 13 sí está, sí tiene calambre, me parece. Ahí sí es real, sin tanto pancho. Venga entonces el 13, ahí está siendo atendido. Nada grave para la gente de allá, pero sí, no puede continuar. Desde que agarró la pelota, trató de caminar y ya no. Hay un cambio forzado, dramático para Tama. Se tardó el servicio médico, se tardó, eso sí, apenas está llegando allá. Avanzamos, señoras y señores. Bien, entonces la pelota va para Chico Mesuchil. Todavía están platicando. Siguen rompiendo la dinámica del partido. Bien, entonces, ¿quién va? La pelota va con Chico Mesuchil. Después de esta violación, dice, vamos a rotar, dice Cristian. Rota, si me la das a mí, yo meto una de 3. Me parece que es lo que dijo. Viene con el vendaje ahí en la mano. Viene el 10, comienza el tiempo, está esperando nada más para atacar. Una falta tal vez, tira, no hay nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Tama, Tama con la pelota, ahí la pelota, se va a terminar esto. Bueno, va bien, uf y recontra uf, señoras y señores. 39-39, no era lo que quería Chico Mesuchil. Chico Mesuchil quería forzar el foul. Quería una de 2, una de 3. Nada. Bien por Tama. Ahora nos vamos al tiempo extra. 5 minutos. Federico, prepara tu garganta. Mientras tanto, vamos a saludar a Mezcal Artesanal Deidad Mije. Ofrece embotellado de mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. En Facebook nos encuentras como Mezcal Artesanal Deidad Mije. WhatsApp 951-104-63-78. 5 minutos, Federico. Todo tuyo para esta gran final. Ahora sí, todavía no hay campeón.
de la de la juvenil. No hay campeón de la juvenil. Todo está en juego. Pelota todavía en el aire. Adelante, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Voy a tener la gran oportunidad de que se cierre con este partidazo. Era esa la jugada decisiva de este número 10, quien estaba llevando prácticamente a la victoria a su equipo. Así era. Lo que estaba pasando era que se confiaron un poco los jovenazos de Tamix y este jugador habilidoso queda de frente al aro, pero el balón simplemente ahí contactándole el aro. Por eso es que hasta ahorita vamos con el tiempo extra. Ahí está el contacto para el número 10. Aquí lo que hay que esperar es que no hay que cometer errores. No hay que cometer errores de pases, de violaciones. Hay que cuidar mucho estos detalles porque tal como está sucediendo para el equipo de Tamix, que está llevándose un punto más a su favor por conducto de este número 10. Y esto va a ser por ambos lados. Alguna falta, algún contacto, prácticamente será mandarlo a la línea de tiros libres. Así entonces este jovenazo número 10, quien se había lesionado, pero sigue. Qué habilidad de este muchachón número 11, tira. No consigue nada. Ya robaron el esférico. Adentro. Ese balón y se lesiona a otro muchacho de Tamix ahí revolcándose. Ahí al parecer lamentablemente cayó mal y se está quejando bastante. Desafortunadamente estamos observando a los jóvenes de Tamix que están cayendo, que están lesionándose. Hace rato comentábamos cuán importante es la preparación física, cuán importante es el acondicionamiento del cuerpo para que resista este tipo de esfuerzos, porque están dando todo lo que tienen que dar estos jóvenes, las habilidades, los movimientos, los fundamentos de básquetbol se están poniendo en práctica a todo lo que da. Hasta este momento, Chico Mesuchil llevando un punto de ventaja, Chico Mesuchil 41-40, según observamos el marcador ahí en la mesa de anotación. Otro jugador de Tama lamentablemente ahí pareciera que es un calambre o cayó mal con la rodilla, pero ahí está la asistencia médica, ahí están los doctores, porque desde hace rato veíamos que habían llegado y qué bueno que están aquí porque son los que inmediatamente dan los primeros auxilios y lamentablemente para el equipo de Tama están cayendo dos jóvenes, hace rato uno porque se estaba desgarrando, se estaba acalambrando, pero le pusieron el hielo y ahí está este joven número 13 de Tamix, pero el otro que está postrado ahí en el suelo es el que se está atendiendo. Así que, y en el caso de Chico Mesuchil, al que estaban ahí también atendiendo era el jovenazo número 10, este chaparrito habilidoso y que estaba ahí demostrando que con esa canasta que cayera en el último momento del partido, estaríamos cantando la victoria del equipo de Chico Mesuchil, pero no fue así, no fue el destino así, así que Tama tiene la gran oportunidad de que se pueda llevar el partido. Vamos a esperar. Seguramente la gente de Tamazulapan, todas las agencias, ahí están atentos porque quieren que su equipo también se lleve una copa para su bella población. Entonces estamos observando que hay pausa. Está pausado el partido porque están atendiendo al jugador. Y esperemos que no sean lesiones graves. Esperemos que se recuperen muy pronto porque la verdad los músculos hay veces que ya no dan más. Ese es el asunto para cuando se somete a un sobreesfuerzo el cuerpo humano. Es muy complicado porque hasta donde dé, hasta ahí se empiezan las lesiones. Entonces eso es lo que se tiene que cuidar en todo momento, pero estamos esperando que realmente este jovenazo
quien está ahí recuperándose, pues no tenga mayores complicaciones, simplemente que sea una pequeña lesión no grave. Suelen suceder este tipo de accidentes, sobre todo en el básquetbol, donde luego hay lesiones de tobillos, y el público, apreciable público, está aplaudiendo, está regalando unos aplausos porque está observando que el joven ya se atendió y se tiene que recuperar. Entonces, solamente 3 minutos para que terminemos con este encuentro. Este es el tiempo extra. Vamos a ver de qué lado se va la copa, para Chicome Suchil o para Tamazulapan. Esto lo van a definir los jóvenes. Ahí está el pase bonito para este grandulón número 9. Este jugador jovenazo número 9 tiene el cuerpo ahí que ocupa para que pueda hacer este contacto y conseguir la falta. Número 9, adentro, se empata el partido. Nuevamente 41-41. Aquí puede irse con la ventaja de un punto y no lo logra. Ya Chicome Suchil, el joven que está vendado de brazos, este chaparrito número 10. Ahí seguramente está pensando en qué jugada realizar. Ahí la pelota se lo pasa. Ahí al número 11, quien se eleva bonito. La pelota para Tama. Otra oportunidad más para el equipo de blanco y rojo. Tamix necesita aprovechar esas oportunidades. Aquí necesita concluir la jugada en canasta. No puede darse el lujo de estar fallando, porque el partido se puede ir en cualquier momento al otro lado. Ahí está el número 10, el número 7 a su compañero, intento de 3, nada. Recupera Tamazulapan con el número 11, el hijo de Tuti, intenta de 3 puntos, adentro. Ese balón atraviesa el aro y se va a 3 puntos arriba. Ahí está el número 8, solito, bonito pase, tic tac, y atraviesa ese balón el aro. Aquí es de ir y venir. Aquí es de ir y venir. Ya está, ahí está el Tuti, el entrenador de Tamazulapan, haciendo los cambios porque ya observó cómo, pues es que había entrado el joven que se había lesionado. Lástima, tenía las ganas, ya no puede continuar. Ahora vamos a esperar qué hace el equipo de Tama. Lo están presionando mucho, 10 contra 11. Ese balón, no lo sueltan. Ahí está el número 7, la pelota para Tama todavía. Aprovechen esta oportunidad, jóvenes. Esto es lo que tienen que hacer. Ahí está el tiro de 3, adentro ese tiro. Y la gente se prende porque hay de 3 puntos y el otro también. Y lo grita, lo exige, reconozcan. Estoy metiendo también de 3 puntos. Y la porra de Chicome Suchil también se prende. El tú por tú, al tú por tú. Claro, fuera, dice, fuera, la señorita árbitro ahí, la juez, le están reclamando fuertemente porque Tama está perdiendo la posesión de balón, y fuertemente ese reclamo. Ahí el número 10 tira, no consigue nada, ya recupera Chicome Suchil, el número 11, el 8, ¿qué hace? Ahí se acerca al aro, tira, no consigue nada, vámonos, dice, de vuelta, foul. Qué manera de cerrar este partido. Un punto de diferencia está ganando Tamazulapan. Y solamente quedan 19 segundos. Hasta este momento, qué partido. Vamos a cerrar con broche de oro. Últimas jugadas. Acuérdense que el tiempo está parado. Ahí este número 11 puede agrandar un poco la ventaja. Adentro. Ese balón atraviesa muy bonito ese aro. Y eso es lo que está provocando que la señorita gaste su tinta para anotar un punto más. 48-46, 49-46. Aquí la única manera de empatar es un tiro de 3 puntos y es lo que está mandando el entrenador del equipo de Chicome Suchil. Si estos jugadores de Tama no pierden la concentración, se estarán llevando la gloria, se estarán llevando la copa hasta Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, Oaxaca, México. Entonces, ahí está
el partido. Solamente aquí a la expectativa, todo el público esperando cuál será la última jugada, cuál será la estrategia de Chico Mesúchil. Hace rato casi se repite la historia. Habían 23 segundos en el cronómetro cuando hicieron la última jugada y no cayó la canasta de Chico Mesúchil y por eso se quedó empatado. Sin embargo, este es muy parecido. El número 10 y el 10, a ver si a él, seguramente a él lo van a mandar al ataque. Seguramente están ya ideando. Tienen 19 segundos. Así que si hacen la reposición, tienen 14 segundos para tiro. O sea que todavía quedan 5 segundos después de que ellos agoten su tiempo. Porque no pueden gastar los 19 segundos. Aquí lo que va a pasar es que todavía el equipo de Tamix va a tener una posesión de balón más. Ahí está entonces. Observemos con cuidado, observemos con atención. ¿Cuál será el movimiento? Seguramente van a aplicar una jugada practicada en el entrenamiento. Seguramente van a practicar una jugada que han estado poniendo en práctica o que han estado ahora allí en cada una de sus presentaciones. Seguramente esa es la jugada que van a aplicar, que ven que les va a funcionar más. Entonces, vamos con los últimos 19 segundos. Repetimos el marcador, 46-49, favoreciendo al equipo de Tamix. Ahí está, bola en juego, vámonos. El número 11, ahí el número 10, con él se presenta ahí cerquita del aro. El pase para su compañero número 8. Parece que se va la Copa Tamazulapan. 6 segundos nada más. ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota, Federico? ¿Qué manera? ¿Quién tiene la pelota? La pelota dice que es una bola de 2, balón retenido y la pelota es para Tamix. Así parece entonces que el balón se va a quedar en manos del equipo de Tamix, pero algo que observé ahí, amigos, los que están aquí conmigo, a Ranulfo, ahí al amigo Temo y Nibardo, ahí yo observé que uno de los de Chico Mesúchil le quitó el balón a su propio compañero porque ya había recuperado, ya había ahí ganado el rebote y le gana la pelota y a su propio compañero, y por eso es que todos se avalanchan para tratar de contener ese balón en sus manos. Entonces ahí vamos, solamente terminando este partido, 46-49, había balón retenido, bola de 2, regla de la alternancia, y entonces mandan al equipo de Tamix a sus últimos 6 segundos. La gloria está cerca, compañeros, narradores, amigos que están aquí, está cerca, así que ahí vamos a terminar, déjenme terminar con este partido, y ya toda la gloria será también para ustedes. Ahí está el número 7, solamente aquí podrían calmar la jugada, dejar pasar que se agote el tiempo. Ahí está, pase para quién, inmediatamente la pelota dice que se va para Chico Mesúchil. No hay tiempo fuera ya, dice. No hay tiempo fuera. Así que no hay tiempo fuera. Prácticamente se va. No, aunque meta aquí las 2 canastas, ya no le alcanza al equipo de Chico Mesúchil. Era simplemente dejar que corriera el tiempo porque son 2 segundos. Automáticamente, eso es lo que luego también debemos de observar en estos partidos. Yo veía mucho señalar la cabeza, o sea que hay que utilizar la inteligencia también. Aquí ya no era necesario el equipo de Tamazulapan, simplemente aquí aunque meta los 2 puntos, prácticamente la copa se está yendo para la comunidad de Tamazulapan. El número 10, ahí está, 47. Vamos a observar, aquí puede fallar, aquí la estrategia es que puede fallar el tiro libre y alguien que entre a rematar estos 2 últimos segundos. No lo va a hacer así. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato, hay que tener la sangre fría para terminar. Y se va. ¿Qué va a pasar? Todavía 1 segundo, dice. Ahí según el reglamento, en este caso 1 segundo, ya prácticamente, ya podemos celebrar que la copa se va para
la comunidad de Tamazulapan. Aquí otro puntito más, claro. Se está sellando este triunfo. Chico Mesuchi lo sabe, Chico Mesuchi lo sabe. Los llaman para que hagan formación, porque hasta cuando ya den este último pitazo, ahí va a venir el júbilo. Va a tener el triunfo Tamazulapan y campeón. Felicidades a Tamazulapan. Imagínense que hubieran metido esa canasta, sería la locura, pero no fue así, no fue así. Así que felicidades a Tamazulapan. Ahora sí, ¿a quién mando el micrófono? Al amigo Temo, creo, al amigo Temo. Así que vamos a terminar ya con este partidazo. Así que saludos. Ahí está. Vamos a regresar entonces el micro al compañero Ranulfo, comandante en jefe de aquí del equipo de narradores. Adelante. Sí, Federico, es que vamos a irnos a una pausa. Vamos a ir a una pausa para que reinicie jefe Toño. Y ya está reiniciando. Sale. De una manera, pues ya desamárrenlo porque hay que celebrar. Tama ganado. Dramático. Es más, el grandotote no se quejó. Le dieron un santo trancazo, pero aguantó vara. No me acuerdo ni qué número es de Tama. No se quejó, aguantó vara, es el número 9, era el número 9. Y él dijo, yo aguanto vara, después hacemos panchos. Y creo que eso fue lo bueno. Bueno, vamos a agradecerle entonces a Barrotes Ayuri. Les ofrece productos de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas y otras especias. Artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón de tocador. Artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos más, ubicados en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Barrio Centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. También a Marmolería Región Mije les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp, Facebook. Estamos como Marmolería Región Mije. También en esta tarde saludamos a Artefer. Naturaleza y tradición textil que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario. Teléfono 283-112-1482, 951-319-1731. Vámonos señoras y señores, siguiente partido. Este es la Sub-23 Analco. Le recuerdo a Analco que mandó de viaje de regreso a Tlahuitoltepec. Se va a enfrentar con el último equipo que está metiendo Macuil. Este es el quinto equipo de Quinte 5. Lleva 2 copas. Si gana aquí Macuil, se llevaría 3 copas. Macuil Tianguis. Por otro lado está Analco. Ya también lleva copas. En la región Mije, 2 equipos Mijes. Tlahuitoltepec lleva su copa. Tama ya lleva copa. Al rato ya viene, después de este viene Tlahuitoltepec contra, en este caso, Capulalpan de Méndez. Después de allí, hasta veteranos se va a enfrentar. Veteranos varonil se va a enfrentar. Tamazulapan contra Tlahuitoltepec.
Ahí queda la historia. Y viene el platillo fuerte, que en este caso es Villa Alta contra el equipo de Ixtlán de Juárez. Perfectamente dibujado entonces el panorama. Vamos avanzando. Ahora vamos a darle turno y participación a nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz en esta tarde también, acompañándonos para vivir las emociones del básquetbol aquí en la Sierra Juárez, la Sierra Norte. Adelante, Temoc. Gracias, Renulfo. Bueno, pues vamos a continuar con este primer periodo. Aclaramos que hoy están nada más los finalistas. Y Tlahui metió a tres equipos. Así entonces está en la categoría veteranos. Me parece también en el sub-23. Y hace rato me parece que lo ganara. ¿En qué categoría, Renulfo? ¿En qué categoría lo ganó? El Tlahui ya se llevó una copa en el caso de cadetes femenil. Cadetes femenil, así están las cosas. Ya está la primera copa, así que preparen la banda, preparen los recibimientos para todo el equipo campeón en femenil. Ya sacaron la casta. Vamos a ver entonces si al rato en la sub-23 estamos pudiendo llevar otra copita más. No de las que se dan allá en Tlahui, no. Esta es de la Copa Juárez, que nada más se da cada año. Así están las cosas entonces, señoras y señores. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha allá en Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Allá a toda la familia, decía yo hace rato, mando saludos allá a mi señor padre, a Filemón Díaz Ortiz, a Ulises Díaz Gómez. Allá mi señora madre, Nazaria Gómez Vázquez, por supuesto, seguramente. Buen provechito, toda la gente está comiendo por allá en este momento, seguramente. Allá en Santa María Tlahuitoltepec, buen provecho. Y a todos los amigos, por supuesto, estamos aquí en el Polideportivo hoy. Hoy estamos en las grandes finales, por supuesto. Vamos a ver entonces a Analco y al equipo de Macuil. Macuil, que siempre mete varios equipos. Me parece que contabilizaba yo 5 equipos. Aquí estuviéramos narrando en el 2019, antes de la pandemia. Estuvimos por acá en el sonido local, estuvimos viviendo esas emociones con la final del equipo Tlahui en la libre varonil. Qué lástima que hoy ya no podemos cantar la misma historia, pero están otros equipos que están sacando la casta, por supuesto. Vamos a ver entonces al equipo de Analco. Analco, que está ahí cerca de Villalta, me parece, y Macuil, un poco más de este lado de la Sierra Juárez. Así están las cosas, por supuesto. Vamos a ver entonces, les decía, mandamos saludos a todo el Cabildo 2023. Por aquí está la Regiduría de Deportes, y por allá mandamos saludos a la Regiduría de Educación, a todas las regidurías, por supuesto. Pero vamos entonces a iniciar. A lo mejor están por allí viendo en la pantalla, viendo allá en la internet, por supuesto. Mandamos saludos a toda la gente y felicidades al equipo campeón de Tama, que pudo sacar este partido, pudo contener ese embate de ese número 10, que era el que estaba haciendo daño por todos los lados. Ese 10 era el que armaba, el que colaba, el que metía de 3, y casi en el último minuto la hace al estilo Curry, donde casi estuviéramos empatando el encuentro. Pero bueno, pues qué bueno para Tama, que no le cayó. Por lo tanto, entonces vámonos al partido. Viene entonces el primer tiempo. Analco, Macuil o Analco. Vámonos a los primeros 10 minutos, primer periodo. Y viene por aquí el número 18. El 18, ¿qué hace? Ahí está haciendo el tiro, no hay nada. Es rebote para el equipo de Macuil, me parece. Tiene la bola, ahí está. La número 12 con gran altura, la 24. Vamos a ver aquí a la armadora del equipo, la 12. Ahí mete colmillo, encuentra la 24 allá en el perímetro de 3, solamente tirada, no hay nada. Es balón para Analco. En una descolgada viene la 14. La 14 se mete la pintura, tira dentro la bola.
Ahí está la primera canasta. Llegó el invitado, llegó lo que tanto buscaba, esa número 14. Ahí está entrada, lo está fallando y viene Macuilo, viene Analco. Es balón para el equipo de Analco, ya que las dos escuadras tienen el mismo color, por lo tanto aquí en color azul y amarillo está Analco, viene robándole la pelota a Macuil, todavía lo tiene Analco. Entonces en este momento vamos a ver aquí a la número 9 Analco, ahí está la 8 de 3, no hay nada, es balón para Macuil. Allá tranquilamente salen jugando, cruzando la media cancha y viene la 12 por acá. Casi le roban la bola, lo recupera ya la 24, ya está en la pintura, tira, no hay nada. Será balón entonces en tiro de línea, dice el oficial. Serán tirables, viene a tratar de empatar el encuentro, viene la 24. Ahí se concentra, ahí está. Tranquilamente, el primero lo está fallando. Vamos a ver qué sucede en este siguiente tiro. Bola en juego, dice el oficial, todos al rebote, ofensores y defensores, adentro la primera canasta. 2-1 en este momento lo tiene Analco. Analco tiene la ventaja por la mínima, pero ventaja al fin, por lo tanto, viene la 9 de Analco, tira de media, adentro la bola. 4-1 en este momento, señoras y señores. Analco quiere, Analco sueña, Analco quiere la copa. Vamos a ver a Macuil, allá le caen dos ladronas de balones, pero será entonces para el equipo de Macuil la número 24. La 24 por acá hacer el saque, estamos en la media cancha, la número 12, ahora viene por acá jugando Macuil, dándole la vuelta por allá al periférico y viene robo de balón de Analco, robo que saca todavía, ahí está, toda la corredera, tira dentro la bola. Ay, nada más de ver cómo corrió, hasta yo me cansé, Nibarro, nada más de ver cómo salió disparada desde ese punto, desde la media cancha, y mira que de veras qué velocidad trae esta jugadora de Analco. Vienen con todos, 6-1 en este momento, decíamos, el marcador favorece en este momento al equipo de Analco. Y si por allá me está escuchando allá la comunidad de Analco, les decimos que aquí está ganando su equipo, está ganando 6-1. Mandamos saludos a toda la gente de Analco, seguramente están allá siguiendo por la internet o aquí está también transmitiéndose en la radio Jamboj, por supuesto. Aquí está toda la parte logística y viene entonces, vamos a ver entonces al equipo de Macuil. Decíamos la radio Jamboj, una radio comunitaria, una radio que se ha forjado a través de los años y por supuesto como comunitaria 100%, y por eso es que estamos por aquí. Entonces viene la 24, tira, está fallando y el rebote lo tiene Analco. Le está saliendo bien las cosas al equipo de Analco y viene aquí la 8 se le escapó esta vez la pelota. Será balón para Macuil Tianguis en saque en el poste bajo. Vamos a ver a la número 12. Ya vimos que están haciendo marcaje personal. Desde la salida están presionando, pero se escapa y le funciona la defensa y robo de balón. Y viene la 9 y viene aquí la jugadora 8. La 8 se detiene y dice: ay. Esos desconcentraciones de repente cuestan, porque se confían, porque pierden balones muy fáciles, que al final, como quisiéramos tener una de esas. Por lo tanto, viene por acá la número 6, le roban la bola limpiamente. Es balón para el equipo de
para el equipo de Analco, dice el señor oficial. Viene aquí la número 8, 6-1 el marcador. 4:16 es lo que le queda a este primer tiempo, a este primer periodo. Son 4 periodos, decíamos, y viene entonces la número 14. La armadora del equipo se mete a la pintura, tira, cuela, le bloquean el tiro y viene por acá perdiendo la bola Analco. Y será entonces para el equipo de Macuil Tianguis. Macuil Tianguis viene con la 24, está en la pintura, tira, gira y a ver qué hace. ¡Ay! Ese balón simplemente se salió del arío. Así que entonces será todavía para Analco, que no ha querido, porque de que ha habido posibilidades, las ha habido. Viene la número 10 entonces, ahí está el tiro, está fallando, y viene la 8 al remate, tampoco, y viene Macuil Tianguis regresando esa bola, pero dice el oficial que es para el equipo de Analco, todavía en saque lateral. 3:15 le queda a este primer tiempo, primer periodo. 6-1 todavía el marcador. Aquí viene entonces una falta. Con todo el colmillo del mundo está ahí el equipo de Analco, la número 14. La 14, vamos a ver. Viene a hacer el tiro, está fallando el primero. Vamos a ver qué sucede con este segundo tiro de castigo. 2:40 después del tiro. 6-1 todavía lo tiene Analco. Macuil está perdiendo. Aquí lo aumenta Analco. 7-1. 7-1 en este momento. Analco tiene la ventaja. Vamos a ver. Macuil no encuentra esa avenida, ese espacio donde puedan hacer daño, y viene entonces aquí Analco peleando fuerte y duro. Decíamos que ha optado desde el inicio por meter marcaje personal. Están metiendo un marcaje de cada quien con su cada cual, con su chambelán, y eso que no es quinceañera. Pero aquí estamos entonces, señoras y señores. Vamos a ver al equipo de Macuil Tianguis, al equipo de Analco. Están por allá en la conferencia, en la plática con el entrenador. 1:46. Bien, entonces se escucha la porra de Macuil Tianguis en este momento. Así están las cosas. Tratan de animar a su equipo, tratan de meterlos al encuentro. 7-1 en este momento, primer periodo apenas. Es la final de la Sub-23 en rama femenil. Por lo tanto, después de este partido vendrá el equipo de Tlahuitoltepec, vendrá a la cancha. Por lo tanto, vamos a ver entonces en la Sub-23 más tarde, después de este encuentro, va Tlahui. Después de este partido entonces se va preparando el equipo de Tlahui, seguramente ya están calentando. Aquí está llenísimo el polideportivo, ahí está la 24 metiendo colmillo, metiendo carrocería y sacando a la jugadora limpiamente, dice, con todo el colmillo del mundo, pero limpiamente. Por lo tanto consiguió foul y viene la 24. Vamos a ver a Macuil Tianguis si logra aumentar a un punto. Está aumentando 7-2 en este momento. Viene entonces la 24. La 24 está en la línea, está metiendo los dos y ya están en el encuentro. 3-7. Les decíamos, Analco dejó vivir. Analco no metió algunas fáciles que tuvo. Y aquí el equipo de Macuil Tianguis se está acercando peligrosamente. Y se acabó. 7-3 entonces el marcador en el primer periodo. Es marcador que favorece al equipo de Analco. Adelante. Adelante, Nibardo. Gracias, Temo, gracias. Señoras y señores, aquí estamos de nuevo. Sub-23 en la rama femenil.
Dos equipos ya se conocen. 7-3 el score. 7-3 el score en estos momentos. Analco, la número 14, está brillando. Es la jugadora que está dañando. Es la jugadora que va avanzando. Así es que viene el segundo periodo, señoras y señores. Este es el segundo periodo, otros 10 minutos. Son 40 minutos. Así es que vamos avanzando. Vamos avanzando con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando, 7-3 en estos momentos. Avanzamos, Analco, 14, se prepara, se perfila de 3 y no hay nada. Recupera McQuill. En estos momentos, número 24 va avanzando. La jugadora, la número 24, es la única que está batallando, que quiere canastas, que busca. Vamos a ver qué hace. Ya encontró a su compañera, la número 10. Tira y adentro la bola. Se perfila de media distancia. Y así es como responde. Avanza Analco tranquilamente, saben que van ganando y de esta manera tira esta jugadora de 3 y no hay nada. Recupera número 24, la número 12, va tranquilamente. Analco busca en la rama femenil sub-23 en estos momentos. Hay un robo de esférico, vamos a ver si están peleando. Hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a ver. Vamos a presenciar qué indica el señor árbitro. Hay 2 tiros, no hay nada. Saca, hay un saque de fondo. Vamos a presenciar este partido 7-5 en estos momentos. Poco la diferencia, 8 y contando para que termine este partido. Así es que en estos momentos McQuill, número 12, pierde el esférico, interpone Analco. Para esto la pelota es para el equipo de McQuill. Hay un saque de fondo, vamos a ver qué hace McQuill. Allá el número 24, con una media vuelta. Una vez más contra remate, tampoco no hay nada. Hay un 2 que le marcan. El esférico es para el equipo de McQuill. Sigue todavía. Sigue. El esférico es para el equipo de McQuill. 7 minutos, 7-5 el score. Con una vuelta de reversa no hay nada. Tira de reversa no hay nada. Avanzamos. Hay una falta que le cometen a la jugadora número 14. Avanzamos. Esta jugadora que está brillando, la 18, 14, Analco, así se va, de esta manera juega, quiere tirar el número 10 de 3 y no hay nada. El esférico sale fuera de la cancha. Para esto, por lo tanto, el esférico es para el equipo de Analco. Allá la número 15, tira de 3 y no hay nada. Desgraciadamente la pelota no llega al arío. El esférico es para el equipo de McQuill. 7-5. Técnicamente no es nada la diferencia. Avanza la número 14 McQuill. La número 14 busca con quién, de esta manera juega. Vamos a ver la número 24. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Es el partido que estamos viviendo en estos momentos. Este es el partido sub-23 femenil, la gran final. Avanzamos, la número 12 entra hasta la cocina y no hay nada. No hay nada, hay una falta que hace Analco. La número 12 va al tiro. Son 2 tiros de castigo. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara de esta manera. Apunta. Vamos a ver. Tira. Y no hay nada. No hay nada. 7-5.
Avanzamos con el segundo lanzamiento. De esta manera se perfila, se prepara, apunta y tira y tampoco. Recupera el número 24, entra y no hay nada. Hay un bloqueo. Número 5 recupera de Macwill. Avanzamos. Número 12 busca. ¿Con quién? Ahí con el número 8. Número 6 tira de media y tampoco no hay nada. No hay tiros. No hay nada. Avanza Analco. 14 de 3 se perfila de esta manera y tampoco. Recupera la número 10, luego la número 19, la número 14, quiere ir, hay un robo de balón, avanza Macwill va avanzando rápidamente, busca el número 24, vamos a ver qué hace, lo encierran ahí y hay un 2, la ley de la alternancia, el esférico es para el equipo de Analco. La pelota es para el equipo de Analco. 4 minutos y contando para que termine este periodo. 7-5 el score. 7-5. 7 Analco. 5 Macwill. Avanzamos. Número 14 busca con quién. Con número 10 se perfila de 3 y no hay nada. No hay nada. Avanzamos. 14 quiere ir. Ya está adentro. En la zona de medias, no hay nada, tira, busca y así como pierde el esférico, avanzamos con el número 24, Macwill entra y no hay nada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una marcación, vamos a ver, son tirables para el equipo de Macwill Tianguis. La jugadora, el número 24, se perfila de esta manera, se prepara calmadamente. Y así tira y adentro la bola. 7-6, un punto de diferencia. Aquí puede ser. No hay nada. El segundo lanzamiento no hay nada. Avanza Analco rápidamente. Analco de esta manera. Número 11 quiere tirar de media. Sí, tampoco no hay nada. Recupera nuevamente esta jugadora número 14. Tira y tampoco. No cae canasta. 7-6. Avanza número 12. Busca con quién. Casi. Sí. No. Pierde la pelota. Avanzamos. Número 10. La número 10 a la número 5. Entra de esta manera y tampoco. Avanza Analco de esta manera y esta jugadora entra hasta el fondo y tampoco. Y adentro la bola. Contrarremata esta jugadora, el número 14. 2 puntos más para su equipo. 9-6. 9-6 en este momento. Analco va avanzando. Macwill Tianguis, no, como siempre. La jugadora número 6 quiere ir. Busca con quién. Vamos a ver qué hace. Anda haciendo, diseñando juego. Y así es como se lo. 24 entra con una media vuelta solita y. ¡Qué lástima! La pelota se niega. La pelota no quiere entrar, señoras y señores. Así es esto. 9-6 el score. Hay una falta que la cometen la jugadora de Analco y son tirables. Pero antes hay 1 minuto de tiempo fuera. Van a la plática. Este es el partido. 1 minuto y contando para que termine este periodo. Saludamos a la gente que nos está escuchando a través de la radio, que nos está viendo por medio de Facebook. Este es el partido que estamos presenciando y en vivo y en directo. Hoy son las grandes finales Copa Benito Juárez 2023. Y aquí estamos, mucha gente ahorita. Aquí en esta cancha, Polideportivo, Guelatao de Juárez, Guelatao. Así es que, señoras y señores, este es el partido que va muy técnicamente parejo. Analco y Macwill Tianguis, 9-6 en estos momentos. Segundos para que termine este partido. Segundos para que culmine. Segundos y vamos al otro periodo. Así es que hay 2 tiros libres. Vamos a ver el primero. Vamos a ver el primer tiro. Este es el primero, el número 14. Ya está en la línea.
Se perfila de esta manera, se prepara, tira y no hay nada. No hay nada, señoras y señores. Vamos a ver el segundo lanzamiento de la número 14. Analco se prepara de esta manera, tira y adentro. Un punto más para su equipo, sumando, si casi estamos terminando. Y la número 10 tira de esta manera y termina. Este es el partido. Macuiltianguis todavía tiene que buscar, hay mucho tiempo para que este partido, sabiendo que Analco 4 puntos va ganando, 4 puntos va avanzando, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. Así es que viene el segundo periodo, el siguiente periodo, señoras y señores. Este es el segundo, viene el tercero. Así es que te escuchamos, Ranulfo. Gracias, Nibardo. Terminamos la tercera parte. Perdón, empezamos la tercera parte. Saludos cordiales a Darío Hernández. Saludos a la familia de Puente de Ocotal en La Tubi. Ahí estamos pasando los saludos. Estamos en 4 plataformas. Estamos en el 107.9 de frecuencia modulada Radio Jambó. Estamos en el 97.7 Radio Bicap. Estamos en Facebook Live XHJP Radio Comunitaria Jambó. Estamos en YouTube como TV Ayuk TV. Les repito que para el próximo 1 y 2, 1 y 2 de junio va a haber Expoferia allá en Tlahuitoltepec para que nos acompañe. 1 y 2 de junio, Expoferia agrícola, artesanal y gastronómica, comida típica que vamos a disfrutar. También obviamente la parte agrícola y la parte artesanal, todo lo novedoso en el tejido. También en la parte de la blusa típica va a haber una pasarela especial, es la tercera pasarela para ver la tendencia, los colores, la moda y todo eso. Así que usted está invitado, además podrá probar comida tradicional, comida local, comida del bueno. Eso lo vamos a estar revisando allá el 1 y el 2 de junio allá en Tlahuitoltepec. Canasta que acaba de meter el equipo de Analco. Tercer periodo, marcador 13-6. Nuevamente se vuelve a abrir el marcador. Viene el avance del equipo de Macuil. Es la número 12. 12 con la pelota. Observa. Tagayu, dice la leyenda. Ha de significar Macuil. Macuiltianguis. La pelota, la media vuelta. Lanzamiento. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Así que avanzamos con el equipo de Analco. Analco con la pelota. La 9. Buscando, frenando, observando quién es la receptora. La 18. La 18. Corta la cintura y por ahí otro movimiento de cintura. Adentro. Señoras y señores. Ahora sí que ya está emparejándose poco a poquito. 15-6 el marcador. Viene el avance de Macuil. Macuil con la pelota. Buscando, encarando. Lanzamiento antes. Hay una marcación que hace el señor oficial. Me parece que le marcaron una falta ofensiva a la jugadora de Macuil. Así que la pelota le va a corresponder a Analco. 8 minutos, 15-6. Todo pinta que Analco se lo va a llevar, pero bueno, hay que esperar qué dice Macuiltianguis. De 5 equipos que está metiendo 2 copas. Muy bueno, muy bueno. Van 2 equipos Mijes, Tama y Tlahui, 2 copas, también muy buena cosecha. Esperemos que el siguiente partido que va a estar Tlahuitoltepec contra Capulalpan se vaya a otra copa a la región Mije, pero todo depende de cómo se vaya pintando la situación, porque falta todavía. Aquí ya empieza a atardecer después de la sub-23, se viene el libre femenil. Después del libre femenil se va a venir Master que solamente es varonil. Después de Master se viene veteranos, que solamente es varonil, y la libre varonil. Así que en cuántos partidos le gusta, unos 4 o 5 y terminamos con este compromiso. Avanzamos rápidamente, viene en la sub-23, está Analco, está ganándole a Macuil. Analco con la pelota a la 18. Hay una violación, dice el señor oficial, y la pelota le va a corresponder a Analco.
Analco con la pelota. Ahí buscando el número 24. 24 es Macuil. Macuil con la pelota. Decimos que metió 5 equipos, lleva 2 copas. Avanza rápidamente Macuil, la 12, la incansable número 12. Avanza botando la 4. Nada. La pelota es para Analco en este momento. Analco buscando, botando con ambas manos, le mete cambio de velocidad, también de giro. Viene el número 9, va a tirar. No hay nada. Ahí están jugando a ras de piso. A ras de piso, me parece que son 14 segundos, ¿verdad, Federico? 14 segundos para poder hacer daño. Si se acaban, pues bueno, ya tiene que empezar a presionar el reloj de disparo. Avanza el equipo de Analco. Analco con la pelota, buscando a dónde. A la número 9, la media vuelta. Adentro. Avanza Analco 17-6. Si me está escuchando gente de Analco, vaya desamarrando el borreguito. Hoy va a pasar a mejor vida porque me parece que hoy van a celebrar. Analco también ya lleva un par de copas, no tengo la estadística, pero ya va ganando Analco. De repente se presentó Analco Macuil, a Macuil Analco, Analco Macuil. Parece que los partidos eran de Macuil y Analco. 2-3 equipos que van cambiando. Lanzamiento de Macuil, no hay nada. Siguiente partido, no se lo pierda. Tlahuitoltepec contra Capulalpan de Méndez, sub-23 varonil. Ya se viene, ya se viene. No he visto a los chamacos, ahí vamos a ver a Oscar, a Juanito, a Chano. En un momento ya van a estar concentrados. Ayer entrenaron un poquito. Avanza la número 6, la media vuelta. Este es Macuil Tianguis. ¿Qué puede hacer? Quiere tirar. La número 10, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente. Analco con la pelota, la número 14. 14 con la pelota, busca, va a encarar. Observa el panorama, prefiere retrasar un poquito. Abre por un costado con la 9. Nuevamente cambian de panorama, la número 18, lanzamiento de lejos, no hay nada. Recupera bajo la tabla la incansable número 12. Avanza la 12 solita. Macuil, Macuil, Macuil. Adentro. 8-17 el marcador, se está acabando el tercer periodo. 4 minutos 40 segundos. Viene el equipo de Analco. Analco observa el panorama. Analco, la número 14 va a colar. No hay nada. La pelota ahora está en poder de la número 12. La 12 de Macuil. Tagayu dice la espalda, o Tagayu, quién sabe, no le veo el acento. Ha de ser zapoteco, según yo dice Macuil. La número 24, ahorita investigo. Ahorita voy a googlear, le voy a poner qué significa Tagayu. Igual es una marca establecida y yo hablando de otras cosas fuera de contexto. ¿Cómo está la gente de Tama? ¿Sabe usted que Tama y Tlahui se van a enfrentar más al rato? Yo no sé a quién irle. Bueno, ahorita entre paisanos nos vamos a hacer daño. Bueno, esperemos para el siguiente. Bien, entonces, siguiente partido es Tlahuitoltepec contra el equipo de Capulalpan de Méndez. Ese sí, ahí sí definitivamente que le vamos a Tlahuitoltepec porque de allí venimos. Pero los nervios van a correr a 1000 por hora. Estos partidos bastante rápidos. Ahí parece que el tiempo se detiene o se apresura dependiendo de las condiciones aquí. Está avanzando 3 minutos con 30 segundos. Es momento también para saludar a Comedor Rey Condoy. Atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio y otras comunidades, precios especiales para escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, barrio Manantial, atrás de la escuela Sham. Teléfonos 951-145-9987, 951-229-5625 y 951-243-6409. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimeo Martínez Vázquez y señora Matilde Gómez Orozco. Ya está, en breve vamos a regresar. Avanza entonces, está Macuil con la pelota, la número 12. Saludos a Godofredo Gallardo, nos estaba mandando saludos desde Los Ángeles, California. Godofredo, échale ganas, mano, ahí estás trabajando, qué bueno. Que el dador de vida te dé mucha salud y mucho trabajo. Avanzamos rápidamente. Ahí estamos, saque, pierde la pelota el equipo de Macuil. La pelota le va a corresponder a Analco. Analco 17-8. El último partido, el último periodo me parece que va a ser de trámite. Todo va a ocurrir en breves segundos. Avanza la número 14. Pase picado que intercepta la 6. Aquí puede cambiar el panorama. Avanza quién. Avanzaba, mejor dicho. Sigue avanzando Macuil. Macuil a 24. Corto y está altísima. Un tiro corto, dice el oficial.
que ya hay una marcación y que va a seguir correspondiendo el equipo de Macuil. O sea que hubo una falta. Una falta que aguantó la número 12, que dio la número 12 y aguanta la jugadora de Macuil. Es saque por la línea de fondo a favor de Macuil Tianguis. 17-8, 1 minuto 50 segundos. Lanzamiento de Macuil de lejos, no hay nada. Si cae uno de 3 puntos, esto se pone más caliente. La 10 va a tirar. Hay un manotazo. La pelota le corresponde a Analco. Analco con la pelota. Analco observa el panorama. Analco dice la jugadora estrella, la número 14, incansable, imbatible. La 14, ¿por dónde? A la 8. La 8 por ahí, va a encarar, va a entrar por abajo. Falta que va recibiendo, 17-8. 1 minuto con 20 segundos. Así está esto de bonito, así está esto de interesante. Saludos a la gente, ya nos están mandando fotos que sí estaban escuchando allá en el municipio, enfrente de la regiduría del deporte. Pusieron una tele grandota y todos a ver. Adentro la canasta de Analco. 19-8 para nosotros. Faltan segundos. Avanza Analco, otro punto más para su causa. Prepara, metralla, apunta, fuego, va, no hay nada. 19-8 para nosotros. Está quedando el marcador parcial porque falta el cuarto periodo. Viene Macuil. Macuil en la línea de fondo, es la 12, la jugadora incansable, la movedora, la número 12, avanza, observa panorama, aquí en receptora, CAT 24, se le escurre la pelota, son los nervios, viene Macuil, la 14, altamente concentrada, una pantallita que le ayuda, avanza 14 por dónde, ahí en corto y retrasando la jugada, es por el centro, a la 12 por un costado, sigue buscando, la regresan para que ataquen por el centro, finalmente la pelota tiene que tirarse, así lo hace Analco, no asegura nada. Todavía 8-18, 10 puntos de diferencia. Avanza Macuil. Es más, la porra de Macuil parece ser que ya sabe lo que va a pasar. Antes, ya hay una marcación. Dice que es pelota detenida y es un 2 y por alternancia. ¿Para quién se va? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir o cómo está? La pelota se va para Macuil. Se va Macuil, 2 segundos, señoras y señores. Se nos fue el tercer periodo y sin sentirlo. Ya estamos en la recta final de estos juegos. Va a tirar aguacatazazazo. Camarógrafo se arriesga su físico con tal de proteger a su cámara. 18-8. Ahí estamos. Muchas gracias también a Tlaui Tacos. Tlaui Tacos ahí enfrente de la pizzería Azali. Para tacos, tortas, layudas, todo lo que usted necesite, ahí vaya a cotizar Tlaui Tacos. Con eso seguramente tacos, tortas, layudas, alambres, todo lo que es la vitamina T, ahí lo encuentra usted. Tlaui Tacos, por donde está una ferretería también, Azali, ahí está, es una pizzería. Con eso se ubica usted rumbo al Calvario. Avanzamos, ya estamos rebasando, ¿qué son? Exactamente a las 4 de la tarde con 18 minutos, cuando vamos a arrancar con el cuarto periodo, el final. Pienso que se lo va a llevar Analco, pero todo lo vamos a conocer en breves segundos en la voz de nuestro compañero, actualmente narrador, aquí con la radio Jamboj. Él es árbitro profesional del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije, Cabrem. Acaba de venirse de San José con Quish, se vino directo aquí con nosotros, así que eso hay que agradecerle. También es entrenador y obviamente ya es comentarista y narrador. Que Federico ama el deporte, le gusta, nos está enseñando varios trucos por allí, así que para ir mejorando también nuestra narración, un poquito más técnico, un poquito con más elementos, para que con esto también la gente que nos escucha se emocione. Avanzamos entonces, amigo Federico, todo tuyo, el último periodo. Gracias amigo Ranulfo. Un gustazo aquí compartir micrófonos con estos grandes amigos, viejos conocidos, pero que nos une algo importante que es el básquetbol. Lo queremos, lo amamos, lo vivimos intensamente. Por eso es que estamos aquí en Guelatao de Juárez, Oaxaca. Arranca el cuarto periodo. Tenemos a dos equipos que tienen historia, a dos equipos que siempre han llegado a las grandes finales. Comentaba el compañero Ranulfo, ¿cuántos enfrentamientos tuvieron ahorita en este día Macuil contra Analco, Macuil Tianguis contra Analco? Se enfrentaron en infantil varonil, Macuil contra Analco. Después en cadetes varonil, Macuil contra Analco.
Ahora se vuelven a enfrentar en la sub-23 femenil, Macuil contra Analco. Ya son equipos que se conocen muy bien, entrenadores que se conocen muy bien. La 14 con la zurda, bonita entrada. La empujan allí porque no quieren que cómodamente consiga la canasta. Pero con esto se va a seguir incrementando la diferencia de 10 puntos, 18-8. Hay diferencia de 2 dígitos, 10 puntos. La número 14 va a incrementar el score, sí. Ahí bonita canasta, ese muñequeo, el movimiento como lo dicen los entrenadores, que todo está en el movimiento del muñequeo. Miren cómo nada más se va esta pelota dibujando una bonita parábola. Por eso es que la número 2 en este caso de Macuiltianguis tiene que ir al ataque porque están remando contra corriente. Lo que observo del equipo de Macuiltianguis, efectivamente juegan muy bonito, tienen técnica, pero lástima porque no les han caído las canastas. De nada sirve cuando no tenemos canastas, por más bonito, por más espectacular que hagamos las jugadas. No hay manera de ganar un partido si no conseguimos canastas, como lo ha hecho Analco. Analco, un equipo que demuestra muy completo. Tienen tiradoras, tienen postes y tienen ahí la puntería. Son muy efectivas ahí. Por eso es que están sumando puntos, como en este caso la número 11 lo intenta nuevamente. Y Macuiltianguis otra vez al ataque, a ver si en esta ocasión consiguen algunos puntos. Lanzamiento lejano, muy presionado ese tiro. Se va la jugadora número 10. Lanzamiento de 3 puntos. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Adentro esa canasta! Y tranquilamente esta jugadora, la muchacha, ahí sin nada espectacular, humilde pero efectiva, certera en su lanzamiento de 3 puntos. Ahí la número 12 hace su entrada, le cometen una falta. Esto es lo que estábamos comentando. Macuiltianguis tiene estatura, tienen jugadoras muy habilidosas, pero no le están cayendo las canastas. No están cayendo las canastas porque hace buena defensa Analco. Hace buena defensa. Sin embargo, a pesar de los pesares, tendrían que estar sumando puntos porque ahorita ha conectado un punto a favor. Qué bueno. Pero la diferencia sigue siendo muy significativa. Así como está el juego, es difícil que puedan sobreponerse a esta desventaja. Sin embargo, ahí las jugadas siguen, ahí las acciones siguen. La número 14, Analco, va al ataque nuevamente. A ver en qué momento jala la resortera. Ahí la número 14 está haciendo sus movimientos. Nuevamente a la número 10. Otro lanzamiento de 3 puntos. En esta ocasión no cayó nada. La 8 remata. Y sigue la jugada, dice el señor árbitro. Ahí la número 10 se le quiere escapar. Sí, pero se atraviesa la jugadora de Analco. Y es la que finalmente manda para afuera ese esférico. Así entonces estamos con los partidos. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo. No se despeguen de la transmisión porque después de este partido vamos a tener al equipo de Tlahuitoltepec contra el equipo de Capulalpan. Capulalpan de Méndez contra Santa María Tlahuitoltepec en la categoría sub-23 varonil. Un partido que va a sacar chispas, un partido que va a dar grandes emociones. Obviamente aquí no hay favoritos, de acuerdo al estilo que tienen estos jovenazos. También este partido va a ser de ida y vuelta. Capulalpan, un pueblo también aquí serrano, cerca de Galatao. Históricamente también ha dado muy buenos equipos. Y me acuerdo en algún tiempo en donde estaba el equipo del Cebeta 109, creo, ¿verdad? Cebeta 109 de Capulalpan.
se enfrentaba, pero siempre en las finales con el equipo de Santa María Tlautoltepec, el equipo representativo del Cebeta 192 BICAP, y llegaban a las grandes finales en estos eventos de los Intercebetas, y era un partido excelente y un partido emocionante porque los estilos de juego son muy parecidos, mucha velocidad, muchas descolgadas, canastas de 2, canastas de 3, canastas de media, de larga distancia, mucha velocidad, eso sí, eso es lo que tienen como característica estos equipos. Por eso es que va a ser un partido emocionante que nos van a regalar estos dos equipos. Obviamente nosotros estamos haciendo changuitos, estamos cruzando los dedos porque vamos a requerir que se lleven la otra copa a la comunidad de Santa María Tlautoltepec, pero enfrente van a tener al equipo de Capulalpan. Aquí es como que un poquito ya definido, ya está. ¿Sí o no, amigo Ranulfo? Creo que sí. 3:35, 3:30. Este partido está ya casi definido, 22-11. Y seguramente otra copa más se va a ir a Analco. Hace rato estábamos hablando del Kobe Bryant, ¿verdad? Los gemelos Kobe Bryant. Y ellos se llevaron la copa porque ahí efectivamente se habían enfrentado contra Macuiltianguis. En esta ocasión se llevan otra copa para Analco. Entonces, pues felicidades a todos los equipos. Estamos viendo un bonito espectáculo de los partidos y falta lo mero, falta lo mejor, porque está viniendo todo de menos a más, y seguramente vamos a concluir con espectaculares jugadas, con espectaculares canastas. Entonces, dejo los 2 últimos minutos para el compañero Ranulfo, para que él aporte lo que tenga que aportar. Gracias, amigo Ranulfo. Así es, Federico, ahí estamos ya terminando este bonito partido. Ya estamos en los albores de la última parte, señoras y señores. Ya se viene la parte final, 2 minutos con 30 segundos. La lógica dice que va a ganar el equipo de Analco porque va 22-13. Por más que estamos observando, vemos el panorama y no hay ni por dónde. 2 minutos con 16 segundos. Hasta ahorita. 2 minutos con 12 segundos y contando. Es cronómetro, tiempo corrido. Se viene Tlahui, Toltepec, ya gente Tlahui. Avanza Macuil, le resbala, la pelota se queda. La pelota se quedó. Dice la 14, pida un tiempo porque ando medio descontrolada. 1 minuto y 50 segundos. ¿Qué va a pasar? Ahí avanzamos, simplemente avanzamos. La pelota le corresponde al equipo de Macuil. Macuil, la número 12, la que va a tirar descompuesto. Sin ningún ángulo. Las cosas no están funcionando. Avanza entonces el equipo de Macuil. Macuil con la pelota. Macuil observa el panorama. Es la número 14. 14 por donde la 9. La 9 por donde observando. A ver, encuentra receptora. Tiene entonces a la 8, la 18. La pelota. Lanzamiento, no hay nada. Contrarremate adentro. Esto se está finiquitando. 24-13 ha ganado Analco. Simplemente es partido de trámite para terminar el tiempo, ya no hay más. Y ni por dónde para con Macuiltianguis. Avanza Analco. Ahí retrasando la jugada, buscando una jugada 3 puntos. No hay nada. Esto ya está totalmente relajado. Es más, la banca creo que ya está jugando, ¿no? Hasta ahorita no. La 14 que había pedido tiempo fuera. Está avanzando, buscando, consumiendo el tiempo. La 9, lanzamiento adentro. Analco descifró completamente el esquema de juego. Y eso ya está perjudicando a Macuil. Se va a terminar, señoras y señores. De hecho, la presión ha bajado. Pierde la pelota Macuil. Las señoritas de Macuil ya se dieron cuenta que la número 14, la imbatible, la invencible, está ganando, está llevando la gloria. Precisamente ella, quien usted tiene en la cámara en este momento, es la 14, jugadora incansable. Ya están parados, así se termina esto. Esto ya cuando hay un equipo que ya ganó. Finalmente las jugadoras aceptan la derrota. Número 14 de 3. Quiere despedirse con una de 3 puntos. No hay nada. Se acabó, señoras y señores. Ahí estamos. Analco se acaba de llegar. Otra copa que le vamos a hacer. Así está el panorama hasta el momento.
Marmolería Región Mije le ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951 510 7408. Contamos con servicio de WhatsApp. En Facebook nos encuentra como Marmolería Región Mije. Ya se están saludando. Una jugadora emocionada. Se le fue el aire. Ahí la están atendiendo. Parte de las emociones. La gente, el servicio médico está ahí corriendo. Parte de las gajes del oficio. Parte de lo que es el básquetbol. Se viene Capulalpan de Méndez. Ya está Capulalpan de Méndez en la cancha. Capulalpan de Méndez con esta sudadera negra, playera negra. ¿Qué dirá? Tiene una leyenda, algo estará diciendo. Capulalpan, creo que es la leyenda. ¿Y dónde está Tlahui? ¿Dónde está Tlahui? Toltepec, que no los veo. Tlahui y Toltepec se hacen que no llegan. Díganle por favor, ¿dónde está Tlahui? Díganme por favor, ¿qué tal si no llegan? El qué tal, no es cierto. Nadie falla la cita. Por ahí deben de estar. Ahorita harán su entrada triunfal. No los ubico. Capulalpan estaban antes de que se terminara el cuarto periodo. Por eso ya están en la cancha calentando. Calentando sus piernas, los brazos, la mente, el alma, el corazón. ¿Cómo va el ánimo allá en Tlahui Toltepec? Tenemos al segundo equipo. Al segundo equipo de Tlahui Toltepec, que se va a enfrentar a Capulalpan de Méndez. Ciertamente lo decía nuestro copero Federico. Nosotros que trabajamos ahí en el Cebeta 192 de Tlahui. Los últimos partidos siempre era entre el 192 y el 91, me parece, entre Capulalpan contra Tlahui Toltepec. Así que ya también viene de Abolengo. Ya llegaron. Está Chano, está Wuzuk, está Marco Antonio, está Johnny. Ahí está, no lo ubico, el 13. Ahí está Juanito haciendo sus tiros. Igual traen playera negra. ¿Qué dirá la leyenda? Cada quien se trajo una playera negra. En un momento ya se descubrirán el uniforme, Chano, sus calentamientos. Todo está perfecto, todo está en orden. Vienen inspirados, concentrados. Venga la copa para Tlahui. Venga el segundo torito que hay que matar, hay que celebrar. Así que todavía no desamarre nada porque todavía falta que empiece el partido. Hay mucho por jugar. Todavía son 4 largos periodos o bonitos periodos para disfrutar al básquetbol. El público se mueve porque parece que Analco ya no tiene más equipos. ¿O cómo está? O la gente también tiene que ir a hacer sus necesidades. Ni se diga el baño. Hay como 20 en la cola y todos tardan, ni modos. Son las necesidades fisiológicas de cualquier ser vivo, en este caso ser humano. Ya está la señorita de Analco, está celebrando felizmente. Todo es felicidad. Ahí está el viejito, es el camarógrafo más, ¿cómo le llamaremos para no decirle gran cosa? Más raro del mundo. ¿Para qué estará grabando? Será mi pregunta. Está entrevistando. Y la 14, muy educada, algo le contesta. Epa, ¿qué tanto le dirá? Bueno, ahí está, señoras y señores. Todavía está Analco, está celebrando, pero ya está a punto de iniciar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en los lugares concurridos? Ya está nuevamente ahí la pantalla grande. Esperemos que nos estén prefiriendo. Hay competencia, eso es bueno y eso es sano. Nos obliga a mejorar, a echarle ganitas al asunto, a la narración, al equipo técnico, a toda la parte logística. Que ahorita la radio comunitaria Jambó de Tlahui Toltepec se está escuchando en el 107.9 de frecuencia modulada. También se está escuchando en el 97.7 de Radio Bicap. También se está viendo en el Facebook Live, que es XHJP Radio Comunitaria Jambó. También se está repitiendo en Ayuk TV de nuestro amigo Memo. De igual manera estamos en internet como www.jamboradio.info. Muchas plataformas para que usted escoja lo que le convenga en este momento y con eso nos pueda acompañar desde Galatao de Juárez. Cierto que estamos lejos, estamos a 5 horas y eso nos encanta, llevarle alegría a usted. Ahorita viene Tlahui. La alegría sería que se llevaran la copa. Esperemos que se pueda. Confiamos ampliamente en este equipo. Capulalpan dejó fuera la Tubi. La Tubi era potencia. Así que usted va a deducir que el partido va a estar a tambor batiente. Va a estar al rojo vivo. Como decía, me parece que este lenguaje, alguien de los narradores de Tlahui lo decía. Por cierto, hablando de narradores, saludo con todo gusto al profesor Juan Martínez, uno de los grandes narradores en época de la niñez.
porque de eso se trata, de contagiarse, de animarse. Ahora nos toca estar por acá. Seguramente hay mucha gente que está escuchando y seguramente también las cosas van a ir cambiando poco a poco. Mientras tanto, estamos acá con los compañeros. Desde el pasado fin de semana estuvo Federico Vázquez Martínez, Nibardo Vázquez Martínez también. Ahora en este día, en esta tarde, se incorpora nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz. Y obviamente su servidor Ranulfo Vázquez ha estado aquí apoyando, colaborando en este momento para poder llevarle a usted las narraciones de los partidos. Ya se viene, ya se están quitando la camiseta. Así que agradecemos a Instrumentos Musicales, hasta un equipo de sonido. Contamos con más de 1000 productos, con equipos de amplificación e instrumentos de vientos como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Realizamos cotizaciones para municipios y particulares. También contamos con servicios de reparación de instrumentos musicales de viento y electrónicos. Teléfonos 283-116-7828, 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapa del Espíritu Santo, Mije. Adelante, amigo Temoc, todo se ha cumplido y obviamente te toca narrar el primer periodo. Esperemos que Tlahuitoltepec marque la diferencia. Adelante, Temoc. Gracias, Ranulfo. Vamos entonces a la primerísima parte, al primer periodo. Aquí está el ambiente, hay ola por todos lados aquí en el Polideportivo. Vamos a ver entonces, es la final de finales, aquí no hay mañana, es hoy. Y aquí se va a escribir la historia, aquí va a salir un campeón y aquí alguien se va a llevar la copa hasta su pueblo. ¿Será Tlahuitoltepec o será hasta Capulalpa? Vamos a ver entonces. Prepárense todos porque esto está por iniciar. 10 minutos en la pizarra, 0-0 en este momento. Bola en el aire, vámonos entonces. Tlahuitoltepec tiene la bola en sus manos, en su poder. Aquí está el jugador allá metiéndose, el número 10 de 3. No hay nada, el rebote lo tiene ¿quién? Todavía el 10 al 7. El 7 se mete a la pintura, una finta, tira. El balón se sale, pero sigue siendo para el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. Vamos a ver entonces aquí está el número 10, el armador del equipo. Está en el perímetro de 3, busca a su compañero. Hombre libre por ahí, el 6 solito y su alma. Acaba de meter 2 puntos, los primeros para el equipo de Tlahui. Vamos a ver entonces. Aquí viene Capulalpa por la respuesta. Robo de balón. Ahí lo tiene Tlahui. Ahí le cometieron foul en la salida. Es entonces saque lateral para el equipo de Tlahuitoltepec en este momento. Vamos a ver aquí al número 6, al 10, el armador del equipo, decíamos. Cruzando la cancha tranquilamente, buscando, se mueven los postes, se mueven las alas y allí casi se le olvida la bola. Aquí viene el 6 de media distancia, dentro la bola. Viene fino Tlahui y viene con 4 puntos ya de ventaja. Aquí entonces Capulalpan con el número 6, el 6 al 15, viene con la respuesta. Aquí está el 15, el balón se sale para fortuna de Tlahui y viene entonces el número 10, el 10 encuentra hombre libre. Ahí está la jugada de remolque, falta. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec en saque lateral. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha allá en Santa María Tlahuitoltepec. Aquí está jugando su equipo, señoras y señores. Así viene entonces aquí el número 1. Le bloquean el tiro limpiamente. La enseñó, la mostró demasiado. Y eso lo aprovechó este jugador de Capulalpan para bloquearle ese tiro. Viene entonces Tlahui todavía con la posibilidad, con la posesión de bola. Mal pase, cuidado que hay peligro. Cuidado, 1 contra 1, el 11. ¡Ay! 2 puntos para el equipo de Capulalpan. Foul que acaba regalando Tlahui. Un descontrol en la salida, un mal pase y eso está costando aquí el marcador. Que se ponga 4-2 en este momento, señoras y señores. Fuerte los saludos para toda la gente que nos escucha allá en Santa María Tlahuitoltepec, sus agencias y por supuesto al Cabildo 2023. Por acá anda toda la regiduría de deportes.
andamos por acá también como parte del servicio comunitario y por supuesto mandamos saludos a toda nuestra gente, a todas las agencias que por allá nos alcanzan a escuchar seguramente por la radio. Jamboj, como lo decía hace rato Ranulfo, ahí están las plataformas en Facebook. Así entonces, vámonos al partido. Viene el equipo de Capulalpan por un tiro más de castigo. Vamos a ver aquí, el número 11 podría acercarse peligrosamente. Le quedan 6 minutos 23 segundos y contando a este primer periodo. Así entonces 4-2, el número 11 está metiendo la canasta, así que fue jugada de triple y entonces Tlahui todavía la ventaja por la mínima. 4-3 en este momento lo tiene el equipo de Tlahui, quiere la gloria, sueña con la copa, sueña con llevarse el primer lugar y vamos a ver aquí a Tlahui de 3, no hay nada, el rebote lo tiene Capulalpan, el número 6 se va, él encuentra a su compañero allá el 11 nuevamente, cuidado que caminaba, ahí está el pase al 6 nuevamente, al 12, el 12 se mete a la pintura, ya está solo, tira, no hay nada, el rebote es para Capulalpan todavía, ahí está el pase picado, con la jugada con quién, canasta ya en el poste bajo para el equipo de Capulalpan y le dieron la vuelta al marcador. 4-5 y le quedan 5:20 este primer periodo. Entonces Tlahui entró en un descontrol, ahí en una desconcentración por parte del equipo de Tlahui. Aquí ya lo está perdiendo 5-4 cuando fueran ganando. Y entonces vamos a ver por qué tiene la posibilidad de darle la voltereta. Una finta solamente. El 10 ahora. El 10 que hace. El pase al 6. El 6 se mete, tira, no hay nada. Ahí está corriéndose por toda la duela. Lo recupera quién. Lo pelean duro, fuerte en el suelo. Y es para Tlahui en este momento. Ahí está el jugador número 7. El 7 tira como puede. Le cometieron foul. Es el 1 finalmente. Ahí no fuimos bien al número 1, pero ese jugada de foul, jugada en la línea y viene el 1 preparándose. Adentro la bola, ya está empatado el partido. 5-5 en este momento. 4-14 es lo que le queda todavía. 4 minutos y contando. Viene entonces el número 1. Está fallando el siguiente, pero tienen el rebote y tienen la canasta. Y están aprovechando. 7-5 en este momento. Tlahui se alza otra vez con la ventaja. Y viene por acá Capulalpan. Quiere Capulalpan. Sueña también con la copa. Y viene el 11 de 3. No hay nada. El rebote lo tiene Tlahui, descolgada. Descolgada, peligro con el 6. Adentro la bola. 9-5, ya se alzó otra vez con la ventaja el equipo de Tlahui en este momento. El número 6 Capulalpan tiene la bola ahora en la pintura, solito y su alma. Una falta que llegó y que afortunadamente no resultó en puntos. Por lo tanto, aquí puede venir el jugador número 12 de Capulalpan a cobrar el tiro y a ver si esa falta valió la pena. El primer punto lo hace válido. 9-6. Así entonces vamos a ver el siguiente bola el juego. El número 12 tira, lo está fallando, el remate tampoco y viene Tlahui peleando fuerte. Decíamos, una falta entonces que valió la pena porque regaló un punto en vez de los dos que hubiera entrado, si es que hubiera. El hubiera, ¿verdad? Entonces viene aquí el equipo de Tlahui, el número 10, el 10 al 1, el 1 al 10, adentro la bola. Así la están jugando, bonito se ve este partido porque cómo se están combinando entonces el 11. 11-6 es el marcador en este momento y le quedan 2:7 a este primer periodo. Tlahui tiene la ventaja.
están encontrándose nuevamente y la porra de Tlaui que se escucha, y ahí está el cabildo y ahí está toda la porra del equipo de Tlahuitoltepec que hicieron el viaje. 5 horas decía nuestro compañero Ranulfo. Así entonces, aquí está toda la porra y toda la buena vibra para el equipo de Tlahuitoltepec, por supuesto. Solamente 1:37 en la pizarra es el primer periodo, por lo tanto, le queda mucho tiempo a esta final en la categoría sub-23. Así entonces, Capulalpan está perdiendo por 5 puntos. Vamos a ver a Capulalpan. Cuidado que le robaban la bola. Y viene el 11 de gran altura. Bloqueo limpio. Remate que no llega. Y Tlaui que pierde la bola. Allá en la salida será balón para el equipo de Capulalpan. Viene aquí a cobrar el número 6. El 6 se encuentra a su compañero. Deja saltar a un hombre. Tira como puede. Y ese balón, esto ya no cuenta. Por lo tanto, dice el oficial que es para el equipo de Tlahuitoltepec. 47 segundos. 11-6 es el marcador en este primer periodo. Vamos a ver entonces al equipo de Tlahuitoltepec si aquí pudieran aumentar la ventaja. Y viene entonces acá la jugada con el 10 de 3. No hay nada, el rebote lo tiene Capulalpan. Y viene el 10, y viene el 10. ¿Qué hace el 10? El 10 está en la pintura, el 10 tira, el 10. El 10 la falló. Y entonces Tlaui viene ahora con todo. Ahí está la velocidad del 1. El 1 encuentra hombre libre. Adentro. Adelante, Nibardo. Espectacular. Señoras y señores, este es el partido que estamos presenciando y en vivo y en directo y a todo color. Gracias, gracias. Los que nos acompañan, los que nos están sintonizando a través de la radio con voz 107.9. Allí a todos los paisanos que en estos momentos lo están disfrutando. Gracias y saludos a todos, señoras y señores. Avanzamos con este partido. 3-6 el marcador. 3-6. Tlaui está ganando. Viene el segundo periodo. Así es que 10 minutos. 10 minutos. Avanzamos con este partido. Mucha gente aquí en el polideportivo. Mucha gente que viene de diferentes lugares. Mucha gente que viene de diferentes países. Así es que empieza el partido. Número 12. Capulalpan. El número 6 tira de esta manera y no hay nada. Avanzamos con el número 15. De esta manera tiene el esférico. Allí lo están bloqueando. Tlaui no deja para atrás. No van para atrás, así es que hay 2 puntos para su equipo. 2 puntos para su equipo de Capulalpan. 13-8. Oscarín, como siempre, alias el Oscarín. Número 7, Tlaui. Allí Chano, ¿con quién? Allí con este jugador. Número 5, se perfila, se eleva y adentro la bola. Este jugador de los Hernández, desconocemos su nombre. Los Hernández es uno de los... El jugador Capulalpan de 3 tira de esta manera y casi entra la bola. Hay 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Capulalpan. Vamos a ver. No, el esférico es para el equipo de Tlaui. 15-8 hasta estos momentos. Avanzamos, número 10, Juanito, como siempre, el manejador de balón. Va avanzando tranquilamente. Tlaui tiene que buscar más canasta. Allí Chano, se eleva. Fue una finta. Y adentro la bola. Sierra Mije contra Sierra Juárez, Ranulfo. Este es el partidazo. Sub-23. Sí, sub-23. Adelante, así es. Entonces avanzamos con este partido. Vamos a ver qué marca el señor árbitro. Vamos a presentar
Vamos a ver. El score está en estos momentos 17-8. 17 Tlaui, 8 Capulalpan, 8 minutos por jugar. Este es el segundo periodo, mucho tiempo, tienen que avanzar y así juega Tlaui. Tlaui tiene su estilo, Capulalpa también, un equipo muy fuerte. Avanzamos con este partido. Tlaui tiene el esférico, ya vio a Johnny, Johnny entra, número 1, número 1, vamos a ver, número 5, Hernández, 7, Oscarín, y de esta manera casi no hay nada, no entra la pelota, avanza número 12, Capulalpan, le quitan el esférico, le quitan la pelota en estos momentos. Número 7 va tranquilamente Tlaui, Oscarín, la velocidad que tienen estos jugadores. Número 10, Johnny, 10, Juanito, 7 a Johnny de nuevo, un pase, excelente, y adentro la bola. Ranulfo, ¿cómo ves este partido? Adelante, Ranulfo. Este partido está tambor batiente, impresionante. Viene el equipo de Capulalpan, parece el número 7 con la pelota, buscando, observando el panorama, la pierde casi, la recupera. Antes hay una violación. Hay una violación, señoras y señores, marcador 19-8, pero todavía no desamarre nada, todavía nada, falta mucho. Va muy bien Tlaui, va muy bien, pero tiene que venir su crisis siempre en el deporte. Una crisis que se les pasa rápido. Hasta ahorita vamos a tope. Todo está bonito. Viene Juanito. Le pone un poco de pausa. Pausa para Juanito. ¿Para quién? Para Oscarín. Oscar se levanta. No. Es para Johnny. Nuevamente para Juanito de 3. No entró. Oscar. Este sí entró. Adentro. Impresionante cómo está jugando Tlahuitoltepec. Va bien, 21-8. Adelante, Nibardo, seguimos escuchándote con las emociones de este segundo periodo. Gracias, Ranulfo, espectacular estos muchachones. Este es el juego de básquet que tiene Tlaui. Cuando hay seriedad, este es el resultado. Cuando hay seriedad, cuando los muchachos vienen a lo que vienen, este es el resultado. La disciplina es lo primero y las disciplinas se tienen que mostrar aquí en esta cancha y así lo están haciendo estos muchachones. Tlaui, Oscarín, Oscar, Juanito, allí uno de los Hernández, Chano y famosísimo Johnny. Así es.
señores. Dice Johnny, es el último, vamos a aprovechar. Juanito quiere tirar, vamos a ver de media distancia, no hay nada, hay una mala combinación y pierde. El Capulalpan entra hasta la cocina y falta. Hay una falta que comete Tlaui. Posiblemente son tirables, vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. Hay 2 tiros libres. Hay 2 tiros libres. Avanzamos. El primero. Segundos para que termine. 4 segundos para que termine este partido. Viene el primer tiro. 24-10 en estos momentos. Capulalpan se prepara de esta manera. El número 6. De esta manera se prepara. Tira y no hay nada. No consigue nada. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo lanzamiento del número 6 de Capulalpan. Tira y de esta con media distancia y adentro la bola. Así es como termina este periodo, señoras y señores. Tlaui va avanzando. Tlaui va avanzando y va ganando. Faltan otros 2 periodos para esto. Si esto va así como estamos viendo en estos momentos, Tlaui será campeones. Pero más adelante lo vamos a saber. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, 1000 perdones. Internet luego nos falla, pero ya estamos. Ya estamos, así que 1000 perdones por allí. Seguimos ahorita el marcador. 26-11, 26-11 va favoreciendo Tlaui. El tercer periodo le toca al compañero Federico, que ha estado aquí al pendiente, allí narrando las emociones de este bonito partido. Va todo bien. No me atrevo a decir nada. Conozco la capacidad de Capulalpan de Méndez. Nada está escrito todavía. Hasta ahorita el marcador 26-11 favoreciendo Tlaui. Tercer periodo, todo tuyo, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Qué emociones estamos viviendo. Estos muchachones de Tlahuitoltepec sí que salieron inspirados el día de hoy, ¿eh? Sabían que hoy era 21 de marzo y salieron con todo. Estos muchachos de Tlahuitoltepec están sacando la casta. 26-13. Estamos arrancando con el tercer periodo. Hubo cambio de cancha. Ahora a probar suerte en el aro contrario, en el aro que estaban defendiendo. Ahí es donde tienen que conseguir los puntos. Este pase rápido ahí cortito. Pase para su compañero, pero casi pierden el esférico y se les acabó los 24 segundos que tenían para hacer el lanzamiento. Así estamos viviendo emociones, esperemos que ustedes también. Ahí el compañero Ranulfo decía que ya está otra vez al tiro como debe de ser ahí la transmisión en Facebook. Ahí va el número uno que se entrega el balón. No pueden empezar a caer en este tipo de errores. Sin embargo, ahí el número 10 recupera y conecta 2 puntos más. Se va a 28 el score para Tlaui. Capulalpan no lo puede creer. ¿Qué está pasando? Ese aro donde surjan las redes. Ahí atravesando porque ha conectado 2 puntos más. Ahí Tlaui tiene que seguir jugando. Han dado mucho esfuerzo. Estábamos viendo, ahí está, tranquilamente apoyándose ahí con el acrílico. Este tablero ahí haciendo un ángulo de 45 grados. Esa pelota y está consiguiendo 2 puntos más. Capulalpan, estos muchachones, observamos que tienen más cuerpo, más altos, son de mayor estatura. Sin embargo, están siendo contrarrestados por la velocidad de Tlahuitoltepec. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y qué canasta!
trabajan en equipo estos jóvenes, están sobreesforzando su cuerpo y alguien pide otro cambio, porque ya están dando ahora sí más del 150% estos muchachones que no han atravesado los 23 años, no han atravesado, tienen mucho futuro. Capulalpan también, son jóvenes que seguramente van a dar mucho todavía porque están apenas antes de los 23 años, por eso la categoría sub-23. Está corriendo el tiempo, quedan 7 minutos y unos cuantos segundos, pero se está disminuyendo más, así que creo que nos estamos acercando para que Tlahui se pueda llevar otra copa. Sería la segunda copa, que sean 3, por ejemplo. Bueno, no pedimos nada, pero que sean las 3 copas. Cuánta emoción, cuánta felicidad, cuánto orgullo no tendrían los papás de todos estos jóvenes, da igual de las señoritas que hace rato jugaron y que están aquí sacando la casta. Ya hicieron otro cambio porque necesitan ir a descansar los que estaban jalando la resortera constantemente y siendo certeros. Ahí está un pase ahí para el número 7 de Capulalpan, no consigue nada. Recupera el que acaba de entrar, su primer contacto con el balón, el número 12. Ahí uno de los González. Y aquí este jovenazo, número 7, Oscar. Ahí con su compañero que también acaba de ingresar, el número 13. Ahí el Díaz, el 5, uno de los Hernández. Bonita elevación, pero no logra ser certero. Ahí el 15. Siente presión ahí. Por eso es que manda para afuera. Ese esférico. Así que Tlahui no puede desconcentrarse. Tlahui no puede desorganizarse porque hasta este momento las cosas le han salido bien. Ahí está, dame, presta, ahí está la canasta, pero no. Estaban haciendo el intento y están corriendo a mil por hora estos jóvenes de Tlahuitoltepec, Capulalpan. Ahora va ahí al ataque este grandulón, suelta la pelota. Buena defensa. Ahí Tlahuitoltepec cerrando bien ahí los espacios. El número 5, otra vez al 13, su primer lanzamiento adentro. Se estrena con una bonita canasta de 2 puntos. Ahí uno de los Díaz, hay un descendiente de una familia de basquetbolistas. Saludamos allá al tío Chano, al Demon. Ahí está su sobrino, este muchachón, que no creció mucho, pero como le gusta también el básquetbol. Ahí está el 12 haciendo un contacto. Hay un foul. Ahí Tlahui necesita seguir manteniendo la ventaja. No queremos sorpresas. Ahí 4 minutos, 37 segundos. Piden un tiempo fuera. Y todos ahí a escuchar, ahí a captar el mensaje que está dando el entrenador de Tlahui. De igual manera, Capulalpan. Son 6, casi no tienen banca. Casi no veo en el caso de Capulalpan. No veo a otros chicos ahí esperando. Creo que son muy pocos, como 7, 8, si mucho. No veo más gente, más que ahí está, 3, 6, 7, 8, 7 nada más. 3, 6, 7, 8 integrantes. Así que ellos, eso es algo en contra también. Tlahui, por el contrario, tiene a 12, creo. Por ahí están 6 o 7 descansando. Ahí están esperando su turno. Y bien lo han hecho, Los de la banca han entrado y han colaborado con 2 puntos, con 3 puntos, porque acaba de regresar el 7. También Chano, el número 6 de Tlahui, está descansando. Está tomando aire porque él ha estado fuerte en la defensa. Qué salto de este muchacho, desde que estaba en el equipo infantil de Nejapa. Tenía madera, definitivamente, tenía madera para ser buen jugador de básquetbol. Aquí lo demuestra. Capulalpan conecta entonces, un punto más. Ahí está el número 7, sabemos que le dicen el gallito de oro. Ahí está, pero ahí se vuelve famoso este gallito de oro, el número 7. Saludamos a toda la gente, a sus familiares, a toda la gente que está siguiéndonos a través de la radio, a través de Facebook. Ahí está un pase bonito, encuentran solito a este número 1. Tic-tac, y atraviesa ese balón.
atraviesa fantásticamente ese balón y el número 1 se siente satisfecho porque estos muchachones, ahora sí les digo, salieron inspirados el día de hoy. Seguramente ahí los terapiaron un poco, así que están dando con todo porque no tienen mucha estatura, es lo que vuelvo a repetir, pero la velocidad, la coordinación y el trabajo en equipo los ha ayudado. Ahí está ese pase bonito. Lo contactaron, por eso es que no pudo ahí conseguir sus 2 puntos. El número 1, si por ahí me dicen su nombre, encima Johnny, exactamente. Sí, yo sabía que era algo de algo americano, hay un nombre americano, John. Sí, cierto, este muchachón lo conocemos desde infantil, ¿eh? Ahí, por eso les decía hace rato, no es un trabajo de 2-3 meses, gracias al esfuerzo y a la permanencia, al seguimiento. Miren hasta cómo, dónde, después de qué tantos años ya se empiezan a ver los resultados. Esto es lo que debemos de procurar en todas las comunidades, en todos los espacios, que haya continuidad. ¿Por qué? Porque en este caso se dan los resultados, tarde que temprano se dan los resultados. Y ahí John, ahí contactando y descontrolando al equipo contrario, por eso es que logra sacar una falta ofensiva. Ahí inocentemente Capulalpan cayendo en la jugada del equipo de Tlahui. Pero qué bonito, comentábamos aquí con nuestros compañeros narradores. Qué bonito cuando observamos que hay técnica, cuando hay trabajo en equipo, cuando hay certeza, cuando hay puntería, ahí la espectacularidad que luego con las que hacen sus pases, sus lanzamientos, sus elevaciones. Y definitivamente es un espectáculo de otro nivel. Hace rato veíamos ese espectáculo que daban los gemelos, sí, cierto. A lo mejor no jugarán tanto así los chavos que están en este partido, pero lo que los caracteriza es que lo hacen con el corazón en la mano y el trabajo en equipo, donde los 5 están consiguiendo canastas, los 5 están haciendo su función. Alguien defiende, alguien corre, alguien corta, alguien ahí hace la pantalla, alguien está ahí distrayendo al otro. Todo esto es trabajo en equipo y esto le ha ayudado a Tlahuitoltepec en este caso. Mientras tanto, el número 5, este periodo se va a terminar, ya quedan 10 segundos, un pase largo para Ramírez, el número 6 de Capulalpan se acerca, falla, remata y viene un ladrón de Tlahuitoltepec, el número 5, quien agarra la pelota y se termina este periodo ni lo sentí, se me fue como agua en las manos. Amigo Ranulfo, te dejo porque ahí va tu turno, ahí te toca, así que adelante. Y qué manera de disfrutar estos partidos, igual manera pensamos que ustedes están haciéndolo desde su casita, desde su trabajo, desde el lugar en donde nos estén acompañando, ¿sí o no, Ranulfo? Claro que sí, es lo que estamos esperando. Usted, por favor, ahí no le cambie. 37-16. ¿Qué será que ya digo que desamarren al toro? Porque esto todavía no, y no vaya a ser que... Al ratito, estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca, señoras y señores, estamos muy cerca. Yo me he quedado anodadado. ¿Por qué? Porque Tlahui está jugando demasiado bien. Marcador 37-16. La porra está al 100 con Tlahuitoltepec. Juanito ya regresa. Wuzuk hizo lo que tenía que hacer. Viene Oscarín. Al número 6, Chanito, que también ya regresó. Chano para Oscar. Oscar nuevamente para Juanito de 3. ¡Adentro! No te espantes. Un grito impresionante. Ni Barto dijo, ¿qué onda? ¿Me vas a dejar sordo? Avanzamos, señoras y señores. Viene Capulalpan. Capulalpan, ni un palmo de segundo. Puede descuidar ahorita Tlahuitoltepec. Juega muy bien. Juega demasiado bien, mucho trabajo. Los conocemos desde infantil. Los conocimos como alumnos ahí del Cebeta 192 Bicap, ganando por todo, arrasábamos. Ahora ya están, obviamente, más grandes y ya dedicándose a otras cosas, pero como basquetbolistas siguen excelentes. Viene Oscarín de 3, no entra la canasta. Johnny allí no pudo tener contacto con la pelota. Avanza Capulalpan. Capulalpan la media vuelta, no se lo
permiten. ¿Por dónde? Tlaui está al por mayor. Viene el lanzamiento de Capulalpa, no hay nada. Ya lo tiene el número 8. Nada más le llamamos uno de los Hernández. Juanito se vuelve a cansar. Cierto, es la presión. También él carga al equipo. Pero qué bueno, qué noble que dejaron jugar a 2. Confiaron. De hecho, ya viene otro cambio, según estamos viendo. Esperemos que no se descontrole nada. Que se ajuste perfectamente con el señor bien Johnny. Johnny, ¿para quién? Para el 5, se levanta, se eleva, no hay nada. El del 5 hace un par de momentos que ya no entran las canastas para él. Avanza entonces, robo de pelota de Juan, no. Parada, Yair se va a meter. Yair adentro. Yair culebreando ahí arriba, 40-18 el marcador, 8 minutos. 8 minutos, señoras y señores. A ver qué pasa. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a entrar? Avanza Johnny. Le bajaron de velocidad así como estaba a 1000 por hora. Viene el número 7, Oscar. Oscar, con esto faltan. Con esto, señoras y señores, un hombre lastimado allí. Es el número 10. Más no poder. Ha de ser calambre. Es impresionante. Entra el número 3. Este no lo había visto. Se va el 5. El 3 no lo ubico. El 3, ¿por dónde vino? Ahí está la camilla, rápidamente. Tlaui, esto es respiro, es oro molido para Tlaui porque pueden respirar. A la velocidad que le metieron al inicio puede ser cosechado. Todavía no me atrevo a decir nada porque puede salir que las cosas se nos vayan a descontrolar. 7 minutos 26 segundos y se detuvo el reloj. 14-18, 14-18. ¿Cómo vamos, amigo Toño? ¿Cómo vamos? Ahí está arriba, perfecto, perfectamente. 14-18 el marcador. Mientras tanto avanzamos rápidamente. Se va a regresar, se va a hacer un cambio, seguramente un ajuste para Capulalpan de Méndez. Los chavos también se ven cansados. Están jugando limpiamente, nos están dando un espectáculo del básquetbol como debe de ser. De esto que nos gusta narrar porque la velocidad es impresionante. Bien, entonces, la pelota está en poder, va a estar en poder de Capulalpan de Méndez. Internet nos empieza a meter faules, Este mendigo Internet. Avanza el número 1, Pablo. Pablo con la pelota al 15. 15 para el 11, Yair. Yair, ¿qué hace? Yair observa el panorama. Para el 14. Ahí se equivocó. Lo estrelló en la pierna de Johnny. La pelota se escurre, pero sigue siendo para Capulalpan de Méndez. Capulalpan de Méndez con la pelota. Buscando por dónde el 11. Yair. Va a encarar. Antes hay una violación de Yair. Dice Yair, pues quién sabe qué pasó, yo nunca sentí nada. Pero amablemente, no hay mucha altanería. Avanzamos. Viene el número 3. Es la persona que entró y es la que está poniendo en circulación la pelota. Juanito ya le está poniendo pausa, hielo al asunto. Ya corrimos, ya fue mucho. Corrimos a 1000 por hora. Vamos a terminar, si no salimos fumigados. Viene el número 10. Juan de 3. No hay nada. Recupera el número 3. Entró frío. Chanito. Chano se levanta. Chano adentro. Chano es un jugador certero. Es un jugador que le sigue bonito. No hay ningún problema por allí. Avanza 42-18 el marcador. Viene el número 12. Gerson con la pelota. Por ahí buscando, observando el panorama. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Capulalpan. Hay una falta. Hay una falta ahí que observan rápidamente los oficiales y van a ser tirables. 6 minutos con 10 segundos. Estamos a punto de terminar. A punto de terminar, señoras y señores. Lo vemos bastante fácil. Por abajo es muy difícil. No se puede descuidar nada. Prepara, metralla, apunta, fuego, falla. Segundo intento para el equipo. Allí de Capulalpan de Méndez. El número 15 prepara, metralla, observa, apunta, fuego. Adentro. Viene el equipo. De Tlaui, Toltepec. Juanito con la pelota. Juanito avanza lento, pausado. Este le conviene a la causa porque ya van mucho de correr. Ahora hay que cambiarle. Le acelera un poquito. Jala el gatillo, jala. Ahí aprieta el acelerador número 10. Nuevamente para el 3. El 3 que acaba de entrar. Se lo pasa a Johnny. Va a cambiar, se va Johnny. Va a entrar Marco Antonio. Marco
Tlaui está empezando a cambiar. El entrenador siente que todo va bien, que todo va bien. Ahí estamos. El número 13 va a la pintura. Prepara, metralla, apunta a fuego. No hay nada, no hay que fallar. De estas no hay que fallar porque si no se nos puede venir la noche. Hay que cuidar mucho los detalles. Viene el número 3. Tlaui no falla, no hay nada. La pelota se sale. Así que va a ser pelota para Capulalpan de Méndez. 4 minutos 30 segundos. Viene el número 15 a defender Tlaui, a defender porque si no se puede descontrolar. Avanza el equipo de Capulalpan de Méndez, lanzamiento, no hay nada. La pelota ya lo tiene Oscarín. Oscar con la pelota, famoso Gallito de Oro. Todo porque tiene una empresa de pollería. Papá es el Gallo de Oro, este es el Gallito de Oro, ¿no? Así generacional. Oscar es trabajador y también obviamente entrena todos los días, lo hemos visto correr. Le encanta y apasionado del básquetbol y su carnal es Juanito de básquetbol. Avanzamos, viene Juanito encarando, bonita colada, no hay nada. Ahí Chanito se queda con la pelota. El partido está acabando, viene Chanito, pase picado para quién, para el 3. A este me lo avivan. Algo iba a hacer, pero no. 3 minutos 50 segundos, el marcador 42-19. Avanza Capulalpan de Méndez con la pelota, buscando ahí para Pablo, Capulalpan número 15, número 11. Va a tirar, no hay nada, la pelota está en el aire. Esa pelota se sale y va a seguir siendo para el equipo de Capulalpan de Méndez. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. En este momento va bien el equipo de Tlaui, va muy bien, diría yo. ¿Sabe usted por qué no empezamos a celebrar? Me parece que ya ganamos. Ganamos, dijo el otro, porque estamos con mente, corazón y espíritu allí participando activamente. Ahí vamos, 42-19. Puede ser la segunda copa para Tlaui Toltepec y el compromiso sería nada más para el equipo de veteranos. Con esto ya tenemos 2. Buena cosecha es difícil, créame. Los equipos de la Sierra Norte, los equipos zapotecos, chinantecos están demasiado bien entrenados. Algunos más, otros menos. Y la Sierra Mije no se queda 3, a veces no se puede. Ya metieron más banca, es más, solamente Oscarín. Bueno, hay Juan y Chano. Avanza entonces la pelota. Se quedamos para Capulalpan de Méndez. Capulalpan de Méndez va a tener la pelota. Allí saque por la línea de fondo. Presiona fuerte Tlaui Toltepec todavía. Para Juanito. El número 5 ya regresó el Hernández. No se va a descontrolar esto. Viene entonces al abordaje. Al abordaje el 15. Jaime va entrando hasta la cocina y se lo permiten. 2 minutos con 15 segundos. 42-21. Aguas. No nos podemos dar tanto el lujo. Le ponen más pausa al asunto. Le ponen más pausa. Y sabe usted que le puedo decir que ya ganamos matemáticamente. Viene entonces Marco Antonio, jugador del año cuando fue infantil. El número 6, Chanito le busca, ya no cae las canastas. Hace un buen rato Tlaui Toltepec, algo le pasa. Robo de pelota. Hay una falta. 1 minuto 50 segundos, 42-21. Me parece que ya podemos celebrar. Me parece que la copa se fue a Tlaui Toltepec. La gana Chanito. Le pone un poco de pausa. Juanito le pone velocidad, va a colar. Oscarín se le fue. El cansancio está a tope. Oscarín se le fue. 1 minuto 30 segundos y terminamos, señoras y señores. Está impresionantemente hermoso esto. Viene entonces, rompe. Ahí el número 7. Jaime con la pelota. Jaime encara. Jaime se aproxima. La media vuelta va a tirar. Antes hay una falta. Uf y recontra uf. Ya ganamos esto por demás. Ya es partido de trámite. Hay que celebrar. 42-21, los primeros periodos Tlaui estuvo imbatible. Aquí el cansancio empieza a llegar. Lanzamiento de Capulalpan, no hay nada, 59 segundos. Hay que felicitar al equipo. Ahí la gente que estuvo participando, colaborando, a los papás, a todo mundo. Esto va a tener final feliz, al menos en este periodo. En este para Tlaui. Se la va a llevar Tlaui Toltepec. Faltan 45 segundos y esta historia ya se está terminando. El arroz prácticamente ya se coció. Ahora hay que echar las campanas al vuelo. El número 12. El 12 con la pelota, buscando, Oscar sigue peleando, va Chanito número 6, Chano con la pelota, observa Juanito con el 10, le da vuelta, se va a acabar el tiempo y van a celebrar alegremente, y van a tomarse la foto, y van a llorar, y van a gritar. Viene Marco Antonio jugando para Chanito, le dan vuelta a la pelota, rotando únicamente, 20, el número 10, 20 segundos que diga, ahí está Chanito, Juanito va a tirar, ¡adentro! Juanito se despide elegantemente, señoras y señores, se descifra
micro perfectamente. Tlaui es campeón, esto se está acabando. Se acabó, señoras y señores, 1-0 se acabó. Felicidades para Tlahuitoltepec, ahí está otra copa más. Otra copa más, jugaron bestiales, jugaron impresionantes, muchísima velocidad. Y con esto Tlahuitoltepec se lleva el triunfo. Así que bien jugado por Tlahuitoltepec. Allí caballerosamente Capulalpan reconoce el triunfo. Hay que tomarse la foto, ahí hay que celebrar, hay que estar feliz y contentos. Ha ganado Tlahuitoltepec. Es sub-23, segunda copa que se va para Tlahui. Se van a tomar la foto. Así, sin celebrar mucho, déjame decirte, sin celebrar, sin brincar, sin nada, tranquilamente, eso ya estaba esperado. Es más, hasta frío el asunto, ahí está el grito de batalla. Y con eso se celebra. Viene la foto obviamente. Ya llegó el equipo de Ixtlán, es femenil libre, siguiente platillo. Aquí nada más se van a tomar la foto. Van a estar allí, poquito cansados los chamacos, cansados, al entrenador. Por fin apareció un entrenador. Lo habíamos visto. Ahí está la gente, las fotos, las cámaras. ¿Dónde está? Viene la entrevista seguramente ahí con la gente de la prensa de ese lado. Ahí platicando, conociendo. Hay que disfrutar el triunfo de la sub-23. Jugaron como Dios manda. Jugaron bonito, jugaron muy rápido. ¿Cómo te pareció, amigo Nibardo? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sentir en este momento? Ha ganado Tlahuitoltepec la segunda copa. Espectacular, Ranulfo. Increíble. Estos muchachones, decía Federico, desde niño vienen estos jovenazos practicando y el día de hoy lo demostraron de nuevo. La agilidad, no tienen mucha estatura, pero la agilidad demasiado, la combinación, todas las técnicas que ocuparon, la agilidad es lo más primordial, señoras y señores. Y así es como jugó Tlahui. Tlahui tiene lo suyo. Y esto es historia, dejaron huella hoy, 2023, y esto queda para toda la vida, Ranulfo. Efectivamente, Nibardo, me encanta cómo posan las señoritas. Ahí están, elegantemente ataviadas con el traje de Tlahui. Ahí están todos los camarógrafos, ellos se paran al lado, dos mujeres elegantes, finas, bonitas. Ahí se ve el traje muy elegante, el color, uniformados. Felicitan a los jugadores. Ahí están todos comprometidos. Todo mundo feliz y contento. Para eso vinieron. Me parece que se organizaron y dijeron: cada que gane Tlahuitoltepec van a entrevistar a Juanito. Ahí la voz de la sierra va a entrevistar a Juanito porque es un jugador incansable, imbatible. Corrió a más no poder hasta que dijo: ya no aguanto más, que entre banca. Por eso hay banca. Así que sin tanto protagonismo dejaron que la banca también jugara. Y con eso las cosas se van compensando. Y es lo bonito, lo emocionante del básquetbol. Que hay humanismo, que hay amistad, que hay camaradería. Ahorita están tomándose la foto, es momento de celebrarlo, que lo disfruten, que lo gocen. Nibardo. Así es, efectivamente, Ranulfo. Muchos de los entrenadores de la Sierra Juárez se acercaron, Ranulfo, allí con estos muchachones, saben que tiene un estilo único Tlahui y han estado, así estuvieron batallando, peleando. Y eso es lo que decía hace rato, pues cuando uno tiene el sentimiento de lo que hacen, ese es el resultado que nosotros estamos observando hoy en día. Así es que, señoras y señores, Tlahui lleva sus dos copas a Tlahui desde aquí, desde la Sierra Juárez, Copa Benito Juárez. Así es que enseguida pues vamos a empezar con el otro partido en la rama femenil. Me parece que son de categoría libre, ¿verdad, Ranulfo? Exactamente, es desde la libre femenil. De ahí sigue Master, varonil. De ahí sigue veteranos, varonil. Ahí está Tlahui contra Tama. Y viene el platillo fuerte. El platillo fuerte es Villa Alta contra Ixtlán. Estamos a 4 partidos de terminar este compromiso que hemos emprendido desde hace 2 semanas, desde el día 11 y 12 me parece, 18 y 19. Y hoy cerraremos nuestro trabajo. A compañero Nibardo, también está Federico Vázquez, que hemos estado los fines de semana. Y hoy también estamos aquí transmitiendo, pues narrando, emocionándonos con las grandes finales. Pues todo tuyo, amigo. Antes, déjame saludar a la gente que nos patrocina. Hay que reconocer a quién: a Marmolería Región Mije, a Barriotes Ayuri. Ahí también tenemos a Artesanía Textil Artefer.
a Tienda de Instrumentos Musicales Jastase, al Comedor Rey Condoy, a Mezcal Artesanal Deidad Mije, a Agrofam y también a Tacos Tlaui. Ahí estamos. Ahí la gente colabora también. Desafortunadamente todo es gasto y a veces las cosas no salen como queremos. A veces internet nos falla. Usted seguramente se molesta. Mil perdones por eso. No es intencional. Nosotros aquí estamos aguantando la batalla también. Cuando decimos hotel de 5 estrellas, nos referimos a la cancha. Hay que aguantar. Se trata de esto, de vivir la emoción de este día, que es la crema innata del básquetbol. Sigo diciendo que es lo mejor de lo mejor que existe en la Sierra Norte. Aquí los equipos luchan por un trofeo. Aquí los equipos luchan por tener este reconocimiento. Tlahuitoltepec queda en la historia. Estos jovenazos de la sub-23 jugaron bonito, jugaron muy rápido, metieron 40 y tantas canastas y el equipo de Capulalpan finalmente los saluda, se abrazan, se toman la foto. Esto es parte del deporte y Tlahuitoltepec lo logra porque se jugó bonito y eso amerita pues obviamente un buen reconocimiento. Así que pues señoras y señores, estamos aquí, seguimos. Ahí estamos un poquito retirados para tratar de lograr una entrevista, porque también eso también necesita gente. También necesitamos ahí trasladarnos, pero finalmente, a ver si ahorita platicamos con ellos. Mientras tanto, vamos calentando el siguiente partido, amigo Nibardo. Ahí está Ixtlán de Juárez contra ¿contra quién? Llavecía. Libre, femenil. Adelante, Nibardo. Adelante, gracias, Ranulfo. Avanzamos con este partido. Se están haciendo sus calentamientos en estos momentos. Llavecía contra Ixtlán de Juárez. Ixtlán de nuevo está presente. Ahora, por lo tanto, está en la rama femenil libre. Este es el partido que sigue. Este es el partido que vamos a presentar, que se va a contender, se vamos a presenciar en estos momentos. Señoras y señores, este es el partido que estamos, se están calentando. Ya casi, ya estamos finalizando. 4 partidos. 4 partidos que estamos viendo en estos momentos. Que los que... Así es que falta otro partido para Tlaui. Le falta Tlaui y Tamazulapan. Ese será veteranos. Ese será veteranos. Excelente. Entonces en estos momentos está Ixtlán contra Llavecía, libre, femenil. Enseguida, después de este partido, Analco contra La Chatao, máster, varonil. Enseguida, después de eso, viene Tlahuitoltepec contra Tamazulapan, veteranos. Y ese sería el penúltimo. Ya el platillo fuerte que estábamos esperando el día de hoy. Mucha gente vienen a ver este partido. Ixtlán contra Villa Alta. Este es el partido que nos faltan. 4 partidos. Pues vamos a empezar. Ya está todo listo, todo preparado, señoras y señores. Este es el partido, la gran final. Llavecía contra Ixtlán. Este es el partido en la rama femenil libre. Así es que mucha gente, ya mucha gente que viene de diferentes lugares. Lo estamos aquí viviendo este partido, señoras y señores. Y una vez más saludamos a toda la gente que nos sigue escuchando, que nos sigue transmitiendo en la radio con voz 107.9 en FM, y también a la gente que está por Facebook. Ahí estamos también como radio comunitario. Ahí es donde también usted puede ver en vivo y en directo y a todo color. Así es que este es el partido final que estamos en breves minutos. Ya va a empezar. Ya están en la conferencia dando las últimas indicaciones, los meros entrenadores. Así es que, señoras y señores, hoy en día, 21 de marzo 2023, este es el partido que estamos presentando hoy en día, 2023, Copa Benito Juárez. Así es que este es el partido. Esto se va a poner muy bueno. Así es que pues vamos a ver, señoras y señores, la seriedad, la disciplina, la práctica, la coordinación y trabajar en equipo. Este es el resultado y eso es lo que se requiere dentro de un equipo para poder avanzar y obtener un lugar. Así es que, señoras y señores, ya vamos a empezar en breves minutos, segundos. Ya está todo listo, todo preparado. Vamos a ver Ixtlán contra Llavecía, la rama femenil libre. Ya está en la cancha. Vamos a ver, viene el brinco entre estos dos, las jugadoras. Vamos a ver, y así arranca este partido, señoras y señores.
Número 5, Llavecilla. Saludamos a toda la gente de Llavecilla. Aquí desde Guelatao de Juárez, aquí Polideportivo. Vamos a ver qué indicó el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Hay un saque de fondo. Número 8, tranquilamente. Vamos a ver, no hemos visto este partido, pero aquí hoy vamos a saber, vamos a conocer las jugadoras. Número 12 al número 30, Ixtlán de color verde, uniforme. Avanzamos con el número 12, Aguilar quiere ir, busca con quien tira de media distancia y no hay nada. Recupera Llavecilla al número 7, entra rápidamente, busca con quién, con el número 5, tira de 3 y casi, recupera Llavecilla del número 13 con una media vuelta y no hay nada. Nuevamente, allí recupera Llavecilla y desgraciadamente sale, pisa la raya. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Este es el primer periodo, 8 minutos y contando. Va avanzando, vamos a ver, la número 12 va controlando, enseñando. Número 4 entra hasta la cocina y no hay nada. Recupera Llavecilla, número 5, la 6 entra hasta el fondo y de esta manera y tampoco. No hay puntería, no hay nada. Avanza Ixtlán, la número 30, Aguilar. Ese es la número 4 a la 7, tira de 3 y conecta de 3 puntos. Así es como abre, así es como inicia. 3 puntos para su equipo. Conectando desde lejos. Este es Ixtlán. Avanzamos con la número 5, Jimena, Llavecilla, la número 6, nuevamente al número 13, la 13, busca con quién, con la número 7, quiere tirar, busca al número 5, está solita, tira de 3 y adentro. Y así es como conecta, responde de esta manera, 3 y 3, avanza. Así es que Ixtlán de esta manera tiene el esférico, número 7 quiere ir, busca con quién, con el número 30, Ixtlán busca esta jugadora, quiere ir, ahí está peleando con una media vuelta, tira de media distancia, tampoco no hay nada, y hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Ixtlán, la ley de la alternancia. Ixtlán es la que tiene la pelota. Avanzamos, las porras se escuchan, Ixtlán queda a 10 minutos de aquí de Guelatao. Vamos a ver, Llavecilla, recupera, roba el esférico. Vamos a ver el número 5, desgraciadamente casi, si sale fuera de la cancha la pelota. Ixtlán de Juárez, bien, tiene mucha porra, señoras y señores. Avanza la número 12, tranquilamente, busca, vamos a ver qué hace. La número 7, ya encontró ¿a quién? Al número 4, a la 30, buscan, pierde el esférico, avanza Llavecilla, vamos a ver qué hace. Hay una marcación que marca el señor árbitro, 6 y contando para que termine el primer periodo, 3 a 3, nada para nadie. Este es el score en estos momentos. Hay 1 minuto de tiempo fuera que piden estos equipos. Así es como van avanzando, se van cocinando poco a poquito, así se van calentando. Hoy en día en la rama varonil libre, Copa Benito Juárez 2023, y aquí estamos en estos momentos. Las jugadoras que trae Ixtlán está fuerte, también de lo contrario el equipo de Llavecilla. Así es que en estos momentos están en la conferencia. Así es que en estos momentos están en la plática, diseñando, platicando, escuchando al entrenador de cómo tienen que seguir para dibujar las jugadas y todo lo demás. Así es que vamos a avanzar. Esto tiene que avanzar 5 minutos sin contando para que termine el primer periodo. Este es el partido que estamos presentando en estos momentos. La número 6, Kimberly, va avanzando. La 6, Llavecilla, entra una jugada y hay un bloqueo. Un tapón que le hacen a esta jugadora. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Llavecilla. Saque de fondo.
Saque de fondo, número 13, ya vio a su compañera. Número 6 tira desde lejos y poco, casi entra, pero desgraciadamente le faltaba otro poquito. Avanzamos con Ixtlán, la 8 entra hasta la cocina de media, tira y no hay nada, recupera nuevamente. La 30, vamos a ver qué hace esta jugadora. Quiere ir y así de esta manera pelea y hay una falta que la cometen esta jugadora. Vamos a ver, creo que son tirables. Vamos a ver, efectivamente, tiene 2 tiros libres. Tiene 2 tiros de castigo. Este es el partido que estamos viendo. 3-3, nada para nadie. 30, se prepara de esta manera. Ixtlán y adentro la bola. Un punto más para su equipo, señoras y señores. Este es Aguilar, la jugadora número 30. Viene el segundo lanzamiento. Viene el segundo, se prepara de esta manera, perfila y apunta y adentro. Un punto más para su equipo. Este es Aguilar. Esa es la jugadora. Avanza Yavesía, pierde el esférico Yavesía, viene nuevamente Ixtlán. Ixtlán quiere ir, quiere más canastas. Vamos a ver, número 30 de medias y adentro la bola. Adentro y ahí van avanzando, señoras y señores. Se están calentando. Ixtlán tiene lo suyo. 7-3. 4 puntos, van avanzando. Yavesía tiene que buscar. La número 7 busca con quién. Kimberly quiere entrar. Busca el número 13 de media distancia y no hay nada. Recupera Ixtlán. Ixtlán tiene la pelota. Avanza. 30. Yavesía está presionando. Vamos a ver qué hacen. Va avanzando Ixtlán. Ixtlán tira de esta manera y casi entra. Yavesía va. Avanza rápidamente. La número 6 quiere ir. Busca con quién. De esta manera. Va dibujando, controlando, viendo a su compañero. Hace su combinación de esta manera. Y no hay nada. Y de repente sale Ixtlán y tiene el esférico. La número 8 va avanzando. Vamos a ver qué hace esta jugadora. 7-3 el score. 2 minutos por jugar. La 12 tira desde lejos de adentro. Conecta 3 puntos más para su equipo. Ixtlán está avanzando. 10-3. Yavesía tiene que hacer algo. Yavesía tiene que marcar. Yavesía tiene que buscar la estrategia. Van en la conferencia en estos momentos. Así es que Ixtlán poco a poquito se está calentando. Así es que mucha gente. Se escuchan las porras. Saben que Ixtlán, decía hace rato, está como a 10 minutos. La comunidad vecina de Guelatao, de Juárez. Así es que 10-3, score. Es el score en estos momentos. 1 minuto y contando para que termine este primer periodo. Señoras y señores, saludamos a la gente allí de Guelatao, a la gente que nos escucha aquí en la Sierra Juárez. Nosotros estamos aquí transmitiendo. Gracias por escucharnos. Avanzamos con este partido, señoras y señores. El esférico es para el equipo de Yavesía. Vamos a ver este partido. Va avanzando la número 6 tranquilamente. Yavesía con su uniforme blanco. A su camiseta blanca. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Número 6, la número 7. Quiere ir. Tira de esta manera esta jugadora de 3 de media, no hay nada. Recupera Ixtlán. Ixtlán tranquilamente, la 12, Aguilar. Ella es la movedora, ya lo estamos conociendo, que está empezando a brillar. La 7 nuevamente, la 12 que no perdona, nuevamente la 30 tira de esta manera. Y adentro. Ay, Ranulfo. 3 puntos de nuevo. No perdonan estas jugadoras. Así es que segundos para que termine este periodo. Avanza Yavesía. La 13 quiere entrar hasta la cocina y no hay nada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Hay una marcación. Vamos a esperar. Son tirables. Sí son tirables. Viene la 13 en la línea. Viene la 13 de Yavesía. Yavesía está en la línea de tiro. Vamos a ver. Viene el primer tiro. Tienen que aprovechar.
Hay tiempo todavía. Viene el primer tiro. De esta manera se prepara y... desgraciadamente, la bola de aire no llega en el arillo. Avanzamos con el segundo lanzamiento y de esta manera tira y tampoco. Y recupera. Hay un 2 que marca. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Avanzamos ya casi segundos para que termine este partido. 13-3, Ixtlán lleva la ventaja. Avanza la 15, busca la 12, perdón. Ahí entra hasta la cocina y así termina el primer periodo. Ixtlán va avanzando. Ixtlán va ganando, señoras y señores. Este es el partido entre estos dos equipos. Yabesía contra Ixtlán. Adelante, Federico, adelante. Gracias amigo Nibardo. Estábamos aquí observando cómo también están empezando a dar regalos. No sabemos exactamente qué es. A ver si nos toca la suerte y aquí podemos agarrar algo. Así que estén muy buzos, caperuzos, porque aquí se acercan unos regalitos. Ya de ahí se acabaron, ya de ahí se regresó el señor que estaba regalando algo. ¿Quién sabe qué era? Pero ahí está toda la gente aquí emocionada, colaborando. Así que parece que Ixtlán se va a llevar otra copa. Parece que Yabesía está batallando bastante contra el equipo de Ixtlán. Inicia el segundo periodo. Con Kimberly. ¡Vámonos! Se arranca este segundo periodo. Otros 10 minutos de acciones. La diferencia es muy significativa. 3-13. Violación, choque y violación ahí de esta jugadora de Yabesía. Así que vamos a esperar de qué manera reacciona el equipo de Yabesía, porque al parecer se está quedando muy abajo. 3-13, ya son 2 dígitos de diferencia. Y se encuentra inspirado el equipo de Ixtlán en estos momentos peleando la pelota. Y en la número 8 regresa el pase con la número 30. Esta jugadora alta, corpulenta, pero efectiva desde la línea de 3 puntos. Adentro esa canasta. ¡Qué jugadora más completa estamos observando aquí en este partido! Fácil, ya está cerca de los 1.80 de estatura, ¿eh? Bueno, como yo. No es cierto. Yo no mido 1.80. Yo mido un poquito menos, como 1.85. No, nada más estamos cotorreando un ratito. No, pero esta jugadora, sí, está completita. Hace dribles, hace defensa, tira de media, tira de larga distancia, y es quien está llevando su equipo, parece que ya casi a la gloria. Entonces, ahí estamos recibiendo unos mensajes de felicitaciones. Ahí está, de que se puede, dice ahí un camarada. También ahí están mucha gente viendo nuestra señal, ahí Mezcal Ayuc, ahí está siguiendo la transmisión. Gracias, sabemos que mucha gente nos está siguiendo. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos. Nosotros aquí con todo gusto llevando las emociones fuertes del básquetbol de la Copa Benito Juárez, aquí desde Guelatao de Juárez, Oaxaca. Y estamos viendo el equipo de Yabesía. La número 5 hace bonitas jugadas ahí con el balón. Ahí la número 12 protegiendo el esférico. Un pase presionado. La número 6 desde lejos. ¡Adentro! Kimberly dice, se hace llamar o dice llamarse esta jugadora, quien ala la resortera y conecta los 3 puntos a su favor. Se están inspirando. No vaya a ser que nada más estaban midiéndole agua ahí el señor gringo, que casi todo el día ha estado ahí abajo de ese aro tomando las mejores fotos, las mejores imágenes.
ahí el balón cae en su cara. Pobrecito de este güero. Seguramente ahí le dolió un poco. Pero pues es por eso que casi no hay que estar ahí cerquita de la cancha. Mejor se va, pero ahorita regresa. Ahí está, un punto más. 9, ahí va sumando, va escalando poco a poco el marcador, 9-16, Yabesía, estamos en el segundo periodo, que se me hace que este se va a poner bueno, porque ya está empezando a agarrar confianza el equipo de Yabesía, estas jugadoras, que hay de todo, hay corpulentas, hay delgaditas, hay altitas, hay bajitas, y la defensa fuerte. La defensa fuerte y el árbitro, vamos a ver qué marca. Foul de la 13, dice, hay un contacto, por lo tanto, ahí tiene que sancionarse esta falta desde la línea de tiros libres, la número 88, qué bonita pareja, 88 en su espalda, esta jugadora de Ixtlán no consigue nada. Y ahí sus compañeras se acercan a darle ánimos. Ahí le están dando ánimos, saludándola. Ánimo, dice, vamos a meter ese punto porque Yabesía parece que está reaccionando. Este segundo lanzamiento. Y se regresa calmada y serenamente porque ya fue a cumplir con un punto. Ahí Yabesía entonces, la número 7 es la que está organizando. La 13 desde lejos. Si caía esa canasta, se iban a acercar mucho más. Ixtlán empieza a descomponerse. Ixtlán ahí, perdiendo el esférico. La número 7 de Yabesía peleando a la número 6. La 6 le hacen doble marcación. Y la pelota sigue perteneciendo al equipo de Yabesía, la número 6, Kimberly. Yabesía, número 7 a su compañera. Ahí, la número 5 le regresan la pelota. ¿A quién? Está siendo presionada la número 7. Se acabaron sus 24 segundos para tiro. En este caso eran 14 porque habían repuesto aquí en una línea lateral porque había un contacto. Así que ahí está avanzando la número 88. Ahí señalando la jugada. Muévanse, dice. Ya sabemos cómo es. Ahí está, entregando el esférico. Bonito pase a la número 5 del lado derecho. Se acerca. Corto ese tiro. La número 8, qué manera de mover este balón. Esta jugadora habilidosa va y viene por la izquierda, por la derecha, protege el balón. Se lo pasa a la número 8, lanzamiento lejano, no consigue nada. Y la pelota para quién? Dice que es de Yabesía y va a haber un cambio. Vamos a ver qué procede. Ya está, creo, ya está el cambio. Adelante Ixtlán entonces, dice que es para Ixtlán ese balón. Va al ataque nuevamente Ixtlán. La número 4 a la número 8. Fati en la espalda. ¿A quién? A Sandy. 4. Un tiro lejano, no de 3 puntos, conectando 2 puntos más, se va a 19 el score. Jimena, número 5, ahí clarito observamos un nombre en la espalda, ahí a la número 7, una media vuelta, protege el balón al número 13, le cierran el paso, la número 5 desde el 3, la línea de 3 puntos, no consigue nada, la número 8 tranquilamente, que con toda la confianza del mundo, la número 12, ahí la número 8, la 8, ahí pase del lado izquierdo de 3 puntos, nada, hay un choque y el árbitro marca un contacto y dice que la responsable fue la número 5 porque hubo un choque ahí fuerte, pero todo dentro de lo normal. Ahora sí, dentro de lo que es el básquetbol. Recordar que el básquetbol es un deporte de contactos. Es un deporte de contactos. Hay contactos muy livianitos, muy pequeñitos, pero que determinan un tiro, por ejemplo, determinan una canasta. De repente hemos visto cómo jugadores tocan el codo, ahí chiquitito, colmilludamente, tocan el codo del jugador y desvían completamente la dirección del balón.
pero hay contactos, choques fuertes, pero que no determinan una jugada. Por eso es que hay veces que nosotros vemos que hay contactos que los árbitros dejan correr, dejan pasar, precisamente porque no determina, no interviene directamente en poner en ventaja o desventaja a un equipo. Por eso es que de repente observamos, y es que el básquetbol es así, hay contactos. Cuando hay jugadas de poste, cuando hay jugadas allá abajo del aro, ahí los defensas hacen contactos y contactos, hay cargas y no es necesario marcarlo. ¿Por qué? Porque son contactos normales. Básquetbol es un deporte ráfaga, pero también de contactos. Entonces, ahí está la número 13 a la número 4, ahí a la número 5, la número 13 nuevamente. Natalia dice en su espalda, la número 25, lanzamiento de frente al aro y remata la número 13, tampoco. El equipo de Ixtlán solamente le quedan 1 minuto con 17 y descontando para que se termine este segundo periodo. Y otro lanzamiento bonito, la 13 que decíamos, este jugador recupera ahí el rebote, ahí está otra canasta, otro enceste. Se topa con una jugadora corpulenta, rebota, pero no pasa nada, dice. Vamos a continuar porque ha conseguido la canasta. La número 7 por la izquierda. Se ayuda del acrílico y consigue 2 puntos. No quieren entregar el partido porque cuando hay diferencia de 10 puntos, obviamente todavía hay mucha ventaja, mucho tiempo para que se pueda revertir ese marcador. Así que no hay que caer en la confianza, tampoco hay que pensar que ya está todo perdido, nada de eso. Recordarles que después de este partido viene la de Máster, amigo Ranulfo. Sería el antepenúltimo partido, está Máster, y de ahí Máster nos vamos a ir a la de veteranos, el partido también que estamos esperando entre paisanos. Ahí van a venir aquí a demostrar cómo se juega el básquetbol también ahí en la Sierra Mije. Así que estos equipos llegaron a la final, estos paisanos de Tama contra los de Tlahui, viejos conocidos ya. Estos señores ya sabemos de qué lado masca la iguana, dijera ahí este dicho. Por eso es que nada más 2 segundos y se acaba el segundo periodo. Amigo Ranulfo, ya sabemos que estás al tiro, que estás al pendiente. Ya fuiste a tomar aire, así que vamos a cerrar porque nos faltan 3 partidos nada más y todo esto será historia. Así que calculen ustedes, amigos y amigas, cuánto tiempo llevaremos todavía para terminar esta transmisión y que ya desde las 5 de la mañana nos despertaron aquí en nuestro hotel y nos dijeron, ay, ya levántense porque ya están llegando los aficionados. Por ahí todavía veo al señor que llegó a las 5:30, que dijo que era un forastero, amigo que anda de pueblo en pueblo. Entonces, ya estaba, él es el que nos vino a saludar primeramente aquí en nuestro hotel. Y pues ya nosotros dijimos, mejor ya vámonos, ya levantémonos, porque definitivamente el frío también estaba haciendo lo suyo, pero todo bien, descansamos, a pesar del frío, descansamos. Nosotros somos de gente fría, donde la neblina le da un beso a la montaña, al cerro. Y eso, nosotros estamos acostumbrados a eso. Sale adelante entonces, porque se está por iniciar el tercer periodo de este partido de la rama femenil, categoría libre. Claro que sí, amigo Federico. El frío, sí, a las 5 llegó este señor. Así llega, dice que para apartar lugar. Y ahí sigue, exactamente ahí sigue. Así que vamos a agradecer a Mezcal Artesanal de Idat Mije. Ofrece embotellado de mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Obviamente, bárbaro, espérame, me ando cayendo, no me senté bien. Curados de mezcal, nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. En Facebook nos encuentras como Mezcal Artesanal de Idat Mije. WhatsApp 951-104-6378. Avanzamos rápidamente. Es el tercer periodo, viene Yavesía con la pelota para la número 7, buscando, observando, pierde la pelota, Ixtlán va arrasando, viene la 6, Kimberly, a las 5, lanzamiento no hay nada,
contraluz, que impresionante, ¿verdad, amigo Edgar? Hay que acercar mucho la toma para tratar de que se aleje la contraluz. Viene el equipo de Ixtlán de Juárez, pero un momento ya se va el sol. Y esto se corrige automáticamente. Avanza Ixtlán de Juárez. No hay nada. Contrarremate tampoco. Viene entonces el equipo de Llavecía al contraataque. 11-21 el marcador. Llavecía 3 partidos y nos vamos a casa. O sea, como a las 10, 11 de la noche. Así se va a terminar esto. Volveremos a usar chamarra porque siento que empieza el frío. Viene entonces Llavecía. Tiro de larga distancia, no hay nada. Encontronazo entre la 10 y la 5. Ahí hay doble falta, dijeron. Fue una falta ahí entre las dos. Se estamparon. Traen buena corpulencia y con eso también mejor o más fuerte el golpe. 8 minutos con 20 segundos, marcador 11-21. Viene entonces Llavecía, la número 13 de 3, no hay nada. La pelota en poder del equipo de Ixtlán. Cántaros de Ixtlán de Juárez, la 59. Recibe la pelota pero no puede controlarla. Avanza entonces Llavecía. Kimberly, la número 6, avanzando a las 5. La 5 observa el panorama por un costado. Abre por un costado, va a meter nada. Fogonazo a la 13, no hay nada. Tampoco. Viene entonces el equipo de Ixtlán de Juárez que les marcan una falta. Señoras y señores, les recuerdo que el 1 y el 2 de junio hay Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica en Tlahuitoltepec. Ahí el bachillerato, el Cebeta 192, lleva 18 años organizándolo, obviamente, con la autoridad municipal, la autoridad agraria, para que usted se haga presente para comprar o para vender, para comprar productos agrícolas, orgánicos, también textiles, rebozos, faldas, blusas, lo que usted quiera, gabanes, bolsos, de todo. Y si quiere probar comida típica, obviamente también los alumnos y las alumnas se aplican para preparar comida tradicional. Y va a haber pasarela, tercera pasarela de trajes típicos, muestra en pasarela, así que cordialmente invitados para el 1 y para el 2 de junio del presente año. Es un jueves y un viernes. Y se queda el sábado a la plaza y ya con eso. Avanzamos, señoras y señores. 11-21 el marcador. Faltan 6 minutos y contando. Avanza entonces Llavecía. 11-21. No se ha movido nada el marcador. Viene Llavecía. La número 6. ¿Por dónde? La número 6 buscando. Lanzamiento, no hay nada. Las canastas están pero contaditas ahorita. Ya en este momento, como que las cosas no salen muy bien para ninguna de las dos quintas. El oficial pide un tiempo, el entrenador pide un tiempo fuera, porque así como van, cayó el partido. Cayó el partido en un bachecito. Miren, ahí está la porra, dice Ixtlán, las niñitas. Perfectamente la gente feliz, mostrando la I, la X, la T, la L, la A y la N. Ixtlán. Ahí están, también participando. Es una fiesta familiar. Ahora sí ya se llenó esto. Ya se llenó esto al 100%. Es más gente ya sentada en la cancha. Ayer mandamos, miren, ahí están ventilando a las señoritas. ¿Ya vieron? Ahí como en Egipto. Como en Egipto, como en África. Y los hombres están al servicio. Obviamente el matriarcado está a 1000 por hora. La puro viñemio. Así no sé cómo se llama en español, pero en México es la puro viñemio. Avanzamos. Ahí estamos, también saludamos en esta tarde a Artesanía Textil Artefer. Naturaleza y tradición textil que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mija, Oaxaca, barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482, 951-319-1731. Artefer. Saludos cordiales a mi amigo Fernando. Es de los empresarios, obviamente junto con su señora esposa. Avanzamos rápidamente, el marcador no se mueve, 11-21. Faltan 5 minutos. Me siento mormado. Es el frío, ¿no? Es el frío. Sí sentí frío, ¿para qué confieso? ¿Para qué digo lo contrario? Te salvaste, Nibardo. Hizo un frío marca diablo. Me levanté a las 4. Empecé a titiritear. Qué bárbaro, ¿eh? Avanzamos. Viene Kimberly, número 5. Lanzamiento de lejos, no hay nada. La pelota en poder de Ixtlán de Juárez. Pase picado ahí, sin comprometer. Avanza Ixtlán. Me parece que este arroz ya está cociéndose poco a poco a favor de Ixtlán. Viene la número 10. 10 con la pelota para la 88. 8-8. Va a tirar la 10 de 3.
Adentro, pum, 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 3 puntotes. Así que 3 puntos a favor de la causa, 11-24. 3 puntos a favor de Ixtlán de Juárez. Viene entonces el avance, Llavecía se está quedando abajo. El partido cayó en un bachezote hasta que se levanta el público con este triple. 4 minutos y se termina el tercer periodo. Ahí me parece que se adivina fácilmente que lo va a ganar Ixtlán de Juárez, a menos que pase lo contrario. Todavía puede pasar. Que se inspire en este caso el equipo de Llavecía. Se ven cansadas, respirando con la boca. Fíjense la jugadora nada más. La 6 ha corrido. No salen las cosas de la movedora. Observa el panorama. ¿Qué va a hacer? ¿Por dónde va a atacar? ¿Por el centro? ¿Por el centro? ¿Por el centro? ¿Por el centro? No. Prefiere abrir por un costado. La número 6. Bota la pelota alegremente. A la 11. La 11 con buena corpulencia. Nuevamente a la 6. La 6 va a entrar. Lanzamiento. No hay nada. Recupera la número 5. Contra remate no hay nada, recupera la pelota Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez con la pelota la pierde. En este momento avanza a las 5. Llavecía tiene que colar. Algo hizo. Cuidadito. Estas dos están trenzándose fuerte. La 59 dijo, ¿qué onda? Estoy bajita, pero le doy duro. Así como que también arrastraron el pie. El pie de la 7, dice la 7. Yo que tengo que ver en sus problemas. Ustedes resuélvanlo como quieran, pero yo, ¿por qué? Porque tuvo que resbalarse. Avanza entonces 88 Linda. Es Ixtlán. Ixtlán con la pelota, Cántaros Ixtlán, lo cambian de perfil. Ahora se van del otro costado. La pelota en el 10, Ixtlán de Juárez. Está muy por arriba ahorita, 11-24, está dobleteando. Es más, si le sube otros 2 puntos, 11 más 11 es 22 y 24. Va más del doble. Según la aritmética básica, está haciendo frío, algo pasa. Bueno, aquí se siente un poquito, ya no tanto calor y el sol ya se ocultó. Eso es bueno para la contraluz, eso es bueno, ya se ve bien porque hace rato la contraluz es impresionante. Bueno, avanzamos. Lanzamiento, no hay nada. Aquí estuvimos repartiendo QRs, a ver si por ahí nos cachan la idea. Avanzamos para ver la señal, obviamente. Kimberly, la número 6, 6 con la pelota, observando el panorama, por dónde. Busca a la 13, Llavecía. Va a entrar. Nada. Hay una falta y vienen 2 posibles para Llavecía. Llavecía me suena a que ya decía, pero no es Llavecía. Aquí está el compañero al lado de Zacatepec todo el día narrando solo. Bárbaro los patrones, ¿verdad? No puede ser. Imposible. Uno no puede aguantar todo el día hablando. Te duele la panza, te duele la espalda, te duele el riñón, todo te empieza a doler. Hasta aquello te empieza a doler también. Así que por ahí no. Avanzamos entonces. Lanzamiento de la 13, Llavecía adentro. Está en la pintura, la porra se mete en contra de ellos. El público feliz, sabe que va a ganar. 13, hay que apoyar a Ixtlán, por eso hacen bulla. La pelota, están esperando, dice el platillo fuerte. ¿Será que el caballo negro, el Black Horse, va a dar la sorpresa? La gente dice de Los Ángeles, estoy apoyando a Villa Alta. ¿Cómo se utilizan las redes sociales? Nos vamos revisando a 1000 por hora las redes sociales. Hay un tiempo fuera. Es momento de agradecer a Barrotes Ayuri. Les ofrece productos de primera necesidad, productos para la canasta básica, lácteos, pan, cereal, arroz y pastas, hierbas secas y otras especies, artículos para la salud y belleza como desodorantes, crema corporal, champús y jabón, de tocador, artículos para el hogar, fruta y verdura, entre otros productos más, ubicados en Santa María Tlau y Toltepec, Mije, Barrio Centro, detrás del consultorio del doctor Rodolfo, atendido por su propietaria, Rosalina Pérez Gómez y familia. Muchas gracias también. Ahí estamos. Y ya comimos. No sé ni a qué horas comí, pero ya comimos, ¿verdad? Ya fue la botana, no, fue la comida, ¿verdad? Fue la comida. Ni modos. ¿Comiste, Ribardo? No, tú estás guardando la línea, ¿eh? Sí comiste. Una tlayuda, rica tlayuda, calientita. Pero estábamos con la emoción de Tlau y todo, como que tragué en lugar de comer. Luego el cerebro se le va. ¿Qué está haciendo? Nos mueve los dientes. Avanzamos, señoras y señores. Estamos a 10 segundos de que se termine el tercer periodo. Está allí el equipo de Llavecía, la número 7. 3 partidos para este compromiso. Prepara, punta, fuego adentro. 13-24. 13-24 por el momento. Viene entonces segundo intento para Llavecía. Va a preparar fogonazo, prepara metralla, apunta, fuego. Ahí se tarda, quiere que la porra también se desespere.
Lanzamiento adentro. Lo pensó muy bien, lo calculó muy bien. Marcador 14-24, 10 puntos de diferencia. Viene Ixtlán de Juárez, pierde la pelota, viene Yavesía. Al abordaje Jimena, adentro. 16-24, esta es la maravilla que esperábamos. Se termina, eso es bueno para Ixtlán. Se va a enfriar, por dice Yavesía, ya estamos metidos. Y esto va a hacer que pueda calentarse el partido. Hasta ahorita nada más estábamos ahí, como que flotando y consumiendo el tiempo. De repente en el último momento las cosas van cambiando y mayor puntaje. ¿Tú cómo ves, amigo Libardo? Todo tuyo. El cuarto periodo. Ahí con nuestro amigo Federico también al pendiente, revisando los últimos detalles de su cámara, cómo está saliendo la señal y todo este detalle que también vamos checando, revisando. De repente la gente dejó de escribir qué pasa con Ayuk TV, qué pasa con Memo, ya no me está mandando WhatsApp, ¿será que no escriben? Saludos a Memo, nuestro gran amigo Memo, también ahí está repitiendo la señal. Así que estamos, ¿cómo estamos, señor? Avanzamos, amigo Nibardo, todo tuyo, Nibardo. Gracias, Ranulfo, gracias. Avanzamos con este partido. Señoras y señores, otros 10 minutos. Este es el cuarto y el último periodo para que termine este partido. Y ya saber quién va a ser las campeonas. Así es que avanzamos con este partido. Señoras y señores. Yavesía, 2 puntos más para su equipo. 2 puntos más para su equipo. Avanzamos, número 12. La 12 de Ixtlán, 24-18. Se están acercando Yavesía. Hay 2 tiros libres, indica el señor árbitro. Vamos a ver qué comete esta jugadora de Yavesía. Hay 2 tiros libres. La número 30, Aguilar, se prepara de esta manera. Vamos a ver. 24-18. 9 minutos por jugar, mucho tiempo. Técnicamente no es mucha la diferencia. Avanzamos. El primer tiro no hay nada. Vamos a ver el segundo. Lanzamiento, señoras y señores. Así se prepara. Y adentro la bola. Viene Yavesía tranquilamente, la número 16, la número 6 con la número 5. Y adentro. Una combinación. Después de esta jugadora se perfila, se conecta de 3 puntos. Yavesía va 25-21. Están muy cerca, señoras y señores. Puede cambiar. Mucho tiempo, 8 minutos, señoras y señores. Es mucho tiempo. Yavesía, puede ser que al rato sean las campeonas. Vamos a ver. Todavía no hay que avanzar porque si no, ahorita está ganando Ixtlán 25-21, 4 puntos nada más. Y así avanzamos. La Ixtlán, la número 8, va avanzando tranquilamente. Fati, de ahí entrega a su compañera, la número 30, quiere ir de esta manera, tira de media y adentro la bola. Estas jugadoras ya saben, conocen rápidamente. La número 6 de Yavesía va entrando en la zona de media, avanza allí la 13 con una media vuelta y una falta que le hacen a esta jugadora. Va en la línea de tiros. Vamos a ver la número 13. Se prepara Natalia, la número 13 de Yavesía. 27-21. Van avanzando de nuevo las jugadoras de Ixtlán. La 13 se prepara de Yavesía y adentro la bola. Así es que viene. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Señoras y señores, Yavesía se prepara de esta manera y no hay nada. Recupera. El esférico sale fuera de la cancha. La pelota es para el equipo de Yavesía y un saque de fondo. Vamos a ver. Ahí de nuevo Yavesía quiere tirar de 3 y tira de esta manera y adentro, señoras y señores. Conecta 3 puntos más para su equipo.
Yavesía se está acercando por 2 puntos, nada más le falta para alcanzar a su oponente. 30, Aguilar, Ixtlán se empieza a preocuparse. Vamos a ver, tira de esta manera. Hay una... Señoras y señores, avanzamos, la número 7. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Yavesía. Van a la conferencia, señoras y señores. Van a la conferencia en estos momentos. Vamos a ver los últimos detalles que indicaron los árbitros. Están en la plática. Están planeando. Se están organizando. Se están dibujando las estrategias, señoras y señores. Ixtlán contra Yavesía. 2 puntos están avanzando Ixtlán. Se está acercando Yavesía. Se está acercando. Mucho tiempo, 5 minutos por jugar. Y así es como vamos avanzando, señoras y señores. Se escuchan las porras. Se escuchan las porras de Ixtlán. Hay más gente de Ixtlán que Yavesía. Pero vamos a ver el resultado en breves minutos. Están en la plática. En breves minutos sabremos quiénes de estas 2 equipos las triunfadoras. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Yavesía. 27-25. 27-25 el score. 4 por jugar. Avanzamos de esta manera. Avanzamos de esta manera. Yavesía tiene el esférico. La número 6. La movedora. Ella es la que coordina, busca la manera. Quiere tirar, avanza. Ya está en la zona de medias. Hay un 2. Hay un 2. El esférico es para el equipo de Ixtlán. El esférico es para el equipo de Ixtlán. Avanzamos con Ixtlán. La número 7. La número 88. Avanza de esta manera. 3 minutos por jugar para que termine este partido. 7 entra, casi le roban la pelota. Y así están peleando. Yavesía, la 13. La 13. La 6 tranquilamente, ya tienen el esférico. Jimena, la número 5, está viendo con quién y pierde el esférico. Así es como vamos a ver en estos momentos la pelota es Yavesía. Número 6, quiere ir, busca con quién. Vamos a ver qué hace. Ahí estamos. El árbitro indica que el esférico es para el equipo de Ixtlán. 3 minutos por jugar, 27-25 en estos momentos. Vamos a ver. Ixtlán ya se están cansando. Están cansadas. Avanzamos, la número 8, 88. Quiere ir, casi pierde el esférico. La pelota, la número 12, entra y tira y es una violación que marca. Yavesía tiene que aprovechar, son 2 minutos y con jugada. La número 7, vamos a ver la número 6, la 13, quiere ir, buscan canastas. De esta manera de media tira y no hay nada. Recupera la 5, adentro la bola. Señoras y señores, empata. Se empata todo esto. 27-27. 2 minutos por jugar. Ixtlán. Vamos a ver de esta manera. Ixtlán tiene el poder en estos momentos. 88 y fuera. El esférico sale fuera de la cancha. Por lo tanto piden 1 minuto de tiempo fuera, señoras y señores. Ya decía mi maestro Federico, puede esto cambiar en 2-3 minutos.
Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos en estos momentos. Ixtlán tenía la ventaja demasiado. Pero Yabesía tranquilamente venía consiguiendo canastas poco a poquito. 27-27. Y este es el último periodo. 1 minuto y contando para que termine este partido. Así es el cuarto y acá estamos terminando. ¿Cómo ves, maestro Federico? Qué impresionante reacción del equipo de Yabesía, señoras y señores. Estábamos muy confiados que el equipo de Ixtlán se iba a llevar la victoria de manera fácil y contundente, pero ¿cuál fue la reacción de Yabesía? Y sigue en la lucha, sigue en la pelea, porque aquí este partido es espectacular. Qué manera, estaba la diferencia hasta 12, 13 puntos, 14 puntos llegó a tener la diferencia a su favor el equipo de Ixtlán. No sé exactamente qué pasó. Creo que el equipo de Ixtlán empezó a aflojar un poco, empezó a confiarse, porque parecía, o ellas sentían que ya tenían la victoria. Y dicen que la confianza mata al hombre, pero también a la mujer. Así entonces está pasando en este caso. Las damas de la categoría libre, rama femenil, están llevándose una sorpresa para nosotros. Qué bueno, porque es un espectáculo que estamos presenciando al tú por tú. Ahí fallando el tiro, Fati, la número 8 de Ixtlán. Ahí nuevamente, ella misma con la zurda, entrega el esférico. Fácilmente allí la jugadora de Yabesía cacha ese balón. Ahí enseñó de más ahí ese balón. Por lo tanto, Yabesía hábilmente agarra la pelota, provoca un balón retenido y la regla de alternancia le favorece al equipo de Yabesía. Este equipo, ahí está, qué manera de fallar. Ahí estaba la número 13, como que para que pudiera hacer más, y se entregó, llegó al choque, no pudo conectar, no pudo ahí encestar. Ahí está, 40 segundos, 39 segundos y corriendo, y está empatado. No me digan que nos vamos a ir a otro tiempo extra. Ahí la número 6, ahora sí, tiene en sus manos la número 6, ahí bailoteando con el esférico, bonita entrega al número 7, la número 7 avanza por la izquierda, lanzamiento de 3 puntos, parece que con esta gana, no, ahí recupera el número 7, bola de 2, bola retenida, dice ahí el árbitro, y esto se está descontrolando, esto se está volviendo una locura. Amigo Ranulfo, amigo Nibardo, se nos escapó Temo otra vez. El amigo Cuauhtémoc se fue, él está de autoridad. Él vino a acompañarnos un rato, vino a saludarnos, vino ahora sí a desquitar un poco la voz. Y vamos a terminar este partido. Si hay un tiempo extra, el micrófono inmediatamente se lo aviento al compañero Ranulfo. Y si no, él se empieza con el siguiente partido de Máster. Así que 16 segundos. Yabesía está inspirado. Yabesía está que no cree en nadie, porque le quiere quitar a Ixtlán esta oportunidad de que se vaya a otra copa, a esta vecina comunidad de Ixtlán. Así que vamos a esperar estos 16 segundos. Aquí lo que tienen que hacer, obviamente, así tal cual como se los dijo su entrenador, aquí hay que ejecutar una jugada de pizarra, una jugada que tienen practicado, seguramente ahí los sistemas de juego que ellos manejan, que el director técnico maneja. Ahí Yabesía sabe perfectamente que no importa, aquí esto se define hasta que no suene el último silbatazo. Ahí está, se va. Esta es la última jugada, la del gane. Remata, faula. Ay. Esto no se termina hasta que se termina, les comentaba. Y puede ser que Yabesía le clave aquí
2 tiros. Depende de la número 5, la porra. Ahí con todo. Este partido, esto va a quedar en la historia. Todo el mundo ya cantaba, hasta las jugadoras de la porra estaba cantando la victoria desde hace rato con el equipo de Ixtlán. La número 5, ahí con esto conecta un punto. Ahí está, sale. Un tiempo fuera, 6 segundos. Aquí no hay de otra. Hay que fabricar la jugada nuevamente. Y le van a decir a Ixtlán, ¿dónde quieres reponer? Desde la cancha, desde tu cancha donde defiendes o desde el campo donde estás atacando. Y obviamente tienen 6 segundos nada más. Y lo que van a tratar de buscar es que haya un contacto, que haya un foul. Pero Yavesía ya lo sabe. Ellos les están echando aire a las chicas porque saben de antemano estos señores que están dando lo más que pueden. Vámonos, dice. A ver, una apuesta aquí nuestros amigos. A ver qué apostamos, pero ¿quién creen que gane? Gana Yavesía, gana Yavesía. Dice. A ver, Nibardo, a ver. ¿Cuál es tu augurio? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo siento que nos vamos a ir a un tiempo extra y en el tiempo extra va a ganar el equipo. No, pero hay una diferencia ahorita de 28 a 27 ahí ganando Yavesía. Van a hacer que, ahí está, 2, 3, 4, 5. Híjole, ay, ya detuvieron el cronómetro. Quedan 4 segundos y Yavesía al ataque. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Nada, simplemente que siguió la jugada, hay un foul, así que ahí todavía tiene, no hay tiros de castigo, no tienen acumulados el equipo de Ixtlán. Ahí entonces ya dijo el compañero Ranulfo que gana Yavesía, así que dice Nibardo, no me acuerdo qué dijo, pero dijo algo, ahí está, ya gana Yavesía. ¡Ah, carambas! ¡Felicidades! Yavesía se va con una copa, es la primera. ¡Qué regreso de Yavesía, señoras y señores! ¡Qué regreso! ¿Qué pasó con Ixtlán, amigo Ranulfo? ¿Qué pasó? Pasó una sola cosa, se confiaron. Yo dije antes de dejar el micrófono, a menos que pase algo extraordinario, gana Yavesía, y es lo que hicieron. Algo extraordinario, no se desesperaron. Siguieron avanzando, las canastas empezaron a caer y con eso se empezó a desesperar Ixtlán y la confianza mató al gato. Normalmente eso aplica y eso aquí sí se vio ciertamente. Justicia pura para Yavesía. Bien logrado, es un triunfo. Es un triunfo que vale doble triunfo. Y obviamente una derrota que duele mucho porque todos, inclusive llegué a pensar que ya la tenía el caso de el equipo de Ixtlán de Juárez, pero ¿qué le vamos a hacer? Yavesía, el llanto, imagínate, ahí bueno, ya señoritas seguramente ya de edad porque es la libre, tal vez señoras también, con todo respeto, formándose para el choque de mano, tan amigas como siempre, compañeros de trabajo que es el básquetbol. Esta vez ganó la voluntad, ganó la supremacía, ganó el honor, ganaron las ganas, porque es lo que finalmente observamos y ahí sí que hay que celebrarlo. De repente me fui a un lugar a respirar un poquito, cuando regresé todo el mundo se había alocado y vio el marcador 27-27. ¿Qué pasó? En ese momento todo habrá cambiado. ¿O tú qué piensas, Nibardo? Espectacular, increíble, Ranulfo. Nunca lo imaginé que iba a ganar Yavesía, iba tan abajo, pero desgraciadamente esto cambió. Avanzaron despacio. Este es el resultado que dieron Yavesía, con calma, por un punto ganaron. Así es que, señoras y señores, después ya se están calentando. Master en la rama varonil, Master. Conozco este informe, Ranulfo. La Chatao. Trae 2 jaguares. Ándale. Y un tiempo veía 3, no sé dónde chingados saqué el otro jaguar. Pero después ya los conté y son 2 nada más. Que aquí está del otro lado, Tamix. No es Tamix. No. Es Analco. Analco contra
La Chatao. La Chatao. Anal contra la Chatao. Siguiente es Tamix contra Tlaui. Veteranos. Ok, así está el asunto, señoras y señores. Ya acá estamos finalizando. Así es como ya vamos finalizando poco a poquito. La gente se va yendo. La gente, algunos van llegando, otros se van yendo. Así es que en estos momentos, señoras y señores, en la rama varonil. En la rama varonil. Master, ya están presentes. Este es el partido que sigue. Vamos a avanzar. Escuchamos, Ranulfo. Claro que sí, avanzamos rápidamente. Estamos leyendo algunos mensajes. Déjame ver, dice Memo Pognet. Saludos. Saludos, dice Balbina Bautista. Ya los habíamos saludado de San Juan Tabá. ¿De dónde más? Saludos de Puente de Ocotal en La Tubi. Maribel Martínez, hola, mándame saludos, los veo desde Santa María el Tule. Saludos cordiales entonces a Maribel Martínez. Darío Hernández, saludos al tío Nacho de Cara de León, La Tubi. También Maribel Martínez, mándame saludos, los veo desde Santa María el Tule. Eloísa Vázquez, arriba Tlaui. Darío Hernández, aquí estamos, gracias por transmitir. Saludos a mis padres, Evencio Hernández y Hortensia Santiago de La Tubi. Ya tenemos ahí gente en La Tubi, muchas gracias. Alex Juárez Santiago, hola, saludos desde Los Ángeles, California. Por aquí también el amigo Toñito me había mandado, ahora te lo busco, ¿dónde está? Toño, aquí está. Toño dice Santa María del Tule, es el mismo saludo. Ahí estamos. Recordar a la gente que estamos transmitiendo en 4 frecuencias, 4 plataformas. Está el 107.9 de frecuencia modulada. No tengo conocimiento si seguimos en el 97.7 Radio Bicap. Allá en Tlahuitoltepec, 97.7. También estamos en las redes sociales, estamos en el Facebook como XHJP Radio Comunitaria Jambó. También nos está retransmitiendo ahí la empresa de un amigo Memo que se llama Ayuk TV. Ahí está la gente también. Y finalmente estamos a través de www.jamboradio.info. Y si sé contar son 5 plataformas y siempre he dicho 4. Ahí está Llavecía, ahí está la porra. ¿Es un halcón? ¿Qué será? Halcón, águila, un eagle, dijeron los gringos. ¿Dónde está el gringuito? Ya se fue, estaba paradito. Ese como que estorbaba, déjame decirte, Federico. Ahí se fue a estampar un jugador. Ahora vienen 50 años y más. Master, Jaguar. Trae 2 jaguares, vuelvo a repetir, eran 3, pero no sé dónde vi el tercero. Por más que lo recuerdo, pero son 2 nada más. Es el Cerro del Jaguar, así se le llama. Y ellos, obviamente, cargan orgullosamente esta imagen. También estamos viendo ahí a la gente que está llegando, a la gente que está aquí disfrutando del básquetbol, viendo, observando el panorama. Dice Nibardo, la gente va, la gente viene, es decir, mucho movimiento. Difícil para ir al baño. Con el chaleco sí nos dan chance, pero imagínate, la gente así está complicado. Saludos cordiales a la gente que nos escucha en las diferentes regiones, allá en los Estados Unidos, en Cuba, nos andaba sintonizando. Cuba es un país, obviamente, de la parte del sur de Latinoamérica. Cuba, Estados Unidos. La semana pasada nos saludaban desde Alemania también. La gente viendo las transmisiones en este caso de la Radio Jambó a través del Facebook Live. Faltan detalles, obviamente. Necesitamos armarnos más. Pero si a usted le gusta, pues obviamente le seguimos. Hay que ir madurando, hay que ir viendo que el Facebook, el video ahorita está de moda, que necesita mucho internet, mucha conectividad, eso es cierto también, pero para allá vamos poco a poquito. Vemos cuántos medios locales, me parece que estos también son de Tlahuitoltepec o Tepuxtepec. Ahí está, los compañeros también de ARTV, también está, aquí tenemos al lado uno que se llama Música y no sé qué, Pueblo y mi Música, me parece. También están transmitiendo en vivo. Vemos a un señor que está haciendo un reportaje, platicábamos con él de puro audio. Lo va a meter a un concurso a Bruselas, Bélgica. Tiene financiamiento y puro audio está grabando. Quiere grabar entrevistas, emociones. La gente en un espacio de 1 hora va a narrar la Copa, la final de la Copa. Benito Juárez nos decía ahí en la cena. ¿Quién más? Por cierto, aquí también hay unos señores que no identifico quiénes son, pero están allí, unas cámaras impresionantes, obviamente, haciendo todo una cobertura total
¿Dónde más? Hace rato veíamos del Instituto Politécnico Nacional, Canal 11. ¿Dónde más? ¿Dónde más? De los medios que hemos visto. Obviamente transmitiendo XGLO. Son los amos y señores de ese palco. Ahí nadie los quita, enfrente, exclusivo. Y de este lado, obviamente, con todo orgullo, ahí está, aquí estamos, presentes, la radio comunitaria Jamboj, a través de las diferentes plataformas y la gente que nos reparte señal, que van coberturando también, que van retransmitiendo también, muchas gracias a ellos. Así estamos colaborando, así se le está dando cobertura a esta Copa Benito Juárez, a esta gran final de la Copa Benito Juárez. Y por aquí, pues mucha gente que también nos pregunta dónde transmiten. Por eso decíamos, ya le pusimos un QR, porque el QR también es más fácil a que la gente escriba. Otra tecnología que ya vamos madurando también. A don profesor Erasmo, que nos regaló la fruta, más cuando se necesitaba, estábamos así como que agua, algo de fructosa, algo de azúcar, porque ando como que de pilas bajas. Vino el profesor y nos dijo, aquí están, con eso nos cayó, llegó donde debe de llegar, dijera alguien. Y eso se agradece. También la gente, pues ya, ahí también colaborando con todos nosotros, para que juntos podamos hacer esto posible. Solamente así trabajando en equipo. Llevamos felices y contentos, llevamos 2 copas, llevamos, dijo el otro, pero bueno. Hasta ahorita viene la tercera copa o no, porque vamos contra Tamazulapa del Espíritu Santo, mije. Así que, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a seguir con la transmisión. El antepenúltimo. Después sigue el siguiente partido, que en este caso es Tlahuitoltepec contra Tama en veteranos. Y cerramos con la libre. Ahí está un equipazo, en este caso va a ser Villa Alta contra Ixtlán. Vamos, señoras y señores, vamos a comenzar con este bonito partido. No hubo tiempo extra. No hubo tiempo extra porque ya Besía hizo lo mejor, hizo lo imposible. Y con eso se lleva la copa. Vienen los más viejitos, 50 años y más. 50 años. Está el equipo de La Chatao contra el equipo de Analco. Dice Analco, no. Sí, ¿verdad? Dice Analco. Otro equipo de Analco entonces, Federico. Otro equipo de Analco. A ver qué tal le va a Analco. Brinco entre 2. Bueno, se va levantando el número 10. Por ahí buscando, por un costado. Al número 8 se levanta bonito. Trae el estilo de muchos años. Contra remate no hay nada. Poquito de menos velocidad, pero obviamente también bastante atractivo. Viene número 10. 10 con la pelota. Ahí buscando. Para el 13. El 13 lanzamiento. No hay nada. La pelota en poder de quién. Está en poder del equipo de La Chatao, número 5. 5 con la pelota buscando por dónde. Encuentra a nadie. La pelota a ras de piso. Ya lo tiene el equipo de Analco. Estos jovenazos de la edad todavía recuerdan que hay que jugar también a ras de piso. El número 7 al número 23, la media vuelta va a tirar, no, prefiere a Quiro con su número 7, lanzamiento, no hay nada. Lo tiene La Chatao en este momento. Número 15 dice, vamos con calma, tampoco somos tan jovenazos para meterle mucha velocidad. Entonces le ponen un poco de pausa. Avanza La Chatao de la Melinita. El 8 con la pelota por el centro. Quiere atacar. Prefiere a dónde, por un costado. Hacia allá un pase de reversa y con eso, ¡oh! Bonito ganchito por arriba. 2 puntos a favor del equipo de La Chatao. Ahora sí, creo que todo es posible con lo que acabo de ver de las mujeres. Todo es posible. Mejor no cantemos victorias antes de tiempo porque se nos puede salar. Avanzamos, viene Quiro. Nombre bonito, Quiro. ¿Para quién? Para el número 4. Se levanta Analco, no hay nada. La Chatao avanza en este momento con su doble jaguar. Avanza el de la melena, el número 9 con la pelota observando el panorama. Al 13 ahí en corto. Este número 8 se da la media vuelta. ¿Qué hace? Prefiere por el centro, pero equivoca la asistencia. Avanza rápidamente el número 4. El número 4 botando con ambas manos. Va a colar con un grandotote que tenía enfrente y dijo, este se lo pongo por abajo. Ahí por abajo y dando la vuelta con eso. 2 puntos a favor de su causa, 2-2 al marcador. La pelota viene La Chatao, bonita canasta que acaba de meter entre el tablero superior. Y obviamente atravesando el arillo de 45 centímetros. 45, ya aprendió más datos, 45 centímetros, soy muy malo para recordar datos. Avanzamos, viene Sosa, número 14 observando el panorama. Ahí para Alfredo, 23. Alfredo para el 4. Ahí paseando la pelota, rotándola. De extremo a extremo. A ver, Quiro, ¿qué hace? Quiro se anima a tirar. No hay nada. La pelota ya en poder. Ahí bajo el tablero está el equipo de La Chatao. Nadie brinca. Que caiga la pelota por fuerza de gravedad. Avanzamos. Va el número 9. 9 con la pelota. Observa el panorama. ¿Por dónde? Encuentra a nadie. Abre por un costado.
Ahí para el número 9, el 9 por el centro, un poquito al costado. Nada, la pelota se pierde y se va a ir solo el 14. Sosa va a colar solo y su alma adentro. 4-4 el marcador y hay un tiempo fuera. Sosa dijo, nada más veo mi espalda, no hay nadie, con calma, esto es cascarita. 4-4 entonces el marcador. Hasta ahorita estamos en el antepenúltimo partido de esta jornada larga de 5 días. Con esto cerramos, señoras y señores. Cobertura de Radio Comunitaria Jumbo. Aquí estuvo presente en Glatao de Juárez. Nos falta, después de 2 partidos, ya habremos terminado, habremos cumplido con ustedes. Ojalá que les haya gustado y que nos aguanten para, obviamente, otros torneos. Viene la Copa Mije. Por ahí también hay que programar la Copa Mije para el mes de agosto. Diferentes eventos, a veces nos invitan, obviamente cumplimos y asistimos en la medida del tiempo, en la medida también de nuestras posibilidades. Avanzamos rápidamente entonces, señoras y señores. Saque de fondo para el equipo del Achatao, es el número 13. Ahí para el 9 con la pelota, el de la Melenita avanzando alegremente, bota elegantemente, corre elegantemente. Es el 9, inspirado. ¿Para quién? Para el 5. El 5 para el 10. El 10 buscando por dónde. El 10 va a entrar. No, el 9 se levanta. No hay nada. Dice él, a mí me golpearon. ¿Cómo? Exactamente, dice el oficial. Usted tiene 2 posibles. Y a estos señores que les protesta uno, traen la experiencia, traen 50 años. Y créame que este oficial lo sabe. El 9 prepara metralla, observa panorama, corto el tiro. Siguiente intento para el número 9. Si le pone un poquito más de power, seguramente puede atravesar el arillo. Prepara metralla, observa, apunta, Fuego. Nada, ahora le faltó dirección. Es más, ni siquiera tocó el arillo. Así que va a ser saque lateral a favor del equipo. A favor del equipo de Analco. Viene tercer equipo de Tlaui en breve, no los veo calentar. Avanza Sosa con la pelota, hace el otro Colombo, muy bonito Sosa, el número 14, paseando la pelota. ¿Por dónde va a cortar? Por el medio, pero pierde la asistencia. Finalmente la pelota a ras de piso, rompimiento largo que pone el número 13 ahí con la pelota. El 13, buscando por dónde, encuentra el receptor al número 9. El 9, el de la Melenita, lanzamiento, tiro desviado, contra remate, Antes ya hay una marcación, dicen los oficiales, ya no cuenta nada. Así que por la línea de fondo va a tenerla otra vez la Achatao, porque están reportando que el número 14 o 15 cometió la falta. Y en este momento entonces la pelota corresponde a la Achatao. La Achatao, el 8 no tira, ahora sí prefiere, adelante, no hay nada. No es seguro el 8. La pelota en poder del equipo de Analco. Este es Master, 50 años y más. Me parece que hay otro equipo que se llama, otra categoría que se llama Clásicos, 60 años. Más abuelitos. Superclásicos no existe, serían 70 años y así. Bueno, más lentos. Pero el deporte es incluyente. Todo empezó con la historia de Ponchito. Todos pueden jugar al básquetbol. Avanza entonces Sosa, número 14. 14, pase picado para el 13, Reyes. Ayer en la noche nos encontramos a un señor. Viene desde Los Ángeles. ¿Sabe usted a qué vino? Vino a ver a López Obrador. Desde Los Ángeles y a ver a López Obrador. Imagínense. Así está la historia de este señor. Avanzamos. Estamos en la pintura. Reyes está en la pintura. Va a tener 2 posibles. Prepara metralla. Apunta, Fuego adentro. 5-4 me parece que el marcador. 5-4. Viene el segundo intento para Reyes. Prepara metralla. Observa. Apunta. Bota de más. Respira. Observa. Analiza. Calcula. Adentro. 6-4 el marcador. Rompimiento largo del Achatao. Se le escurre la pelota. Ese es el estilo clásico de los viejos abuelos. Reventarla rápido, porque esto lleva prisa. Actualmente los jóvenes son más de toque. Pero son estilos. Se quedó en 4-5. Para mí que eran 6, pero bueno. Bien, entonces. 14 con la pelota, buscando por dónde, encuentra a nadie, él mismo se quiere meter el 23, este es Analco con la pelota para Reyes, número 13, Reyes se perfila, Reyes levanta el tiro, no hay nada, ya lo tiene el equipo de la Achatao, la pelota por ahí, se le estaba quedando y se le fue a Analco, porque la Achatao tiene la pelota. Avanza la Achatao, es el número 10 quien va al avance, recibe en el centro el 8, la media vuelta no se lo permite, la marca está fuerte. Falta que provoca el número 7 según el informe que estamos viendo.
Así que el número 8 se va a la pintura del equipo de Lachatao. Corpulento el jugador. 1.90, 93 si no le fallo. No llega a los 2 metros o tal vez. Corpulento el 8. Prepara metralla, observa. Ahí está el primer tiro. Adentro y certero. 5-5 el marcador. Viene el segundo intento entonces para el número 8. 8 de Lachatao. Prepara metralla, apunta fuego. No falló. El último un poquito más lento, pero atravesó el arillo y hay 2 puntos a favor de la causa. 6-5 le dieron la vuelta. Avanza el equipo. ¿Ya se dieron cuenta? Exactamente, ya se dieron cuenta. Debe ser 6-6, ¿verdad? Debe ser 6-6, me parece. Avanza entonces el jugador Sosa. Sosa con la pelota. Sosa buscando, observando el panorama. ¿Por dónde? Por un costado. El 4 va a abrir. El 4 se va a meter. Camerino se debe llamar. 6-5. 6-5. A ver. Debe ser 6-6 según mi apreciación. Pero bueno, ahí están los señores oficiales. Sosa dice, oiga, le falta otro puntito a este. Ya lo van a revisar. A mí que me pregunten, yo sí ando contando. 6-5 porque fueron 2 puntos que anotó uno del equipo de Analco. Por lo tanto eran 6-6, pero a veces se equivocan los señores oficiales nosotros porque a cada rato estamos viendo el marcador. Se está terminando la primera parte, un partido emocionante. Nada para nadie hasta ahorita, nada para nadie. El otro viene más vibrante, el otro es Tlahui Toltepec contra Tamazulapan. Todavía no llega Tama, todavía no llega Tlahui, no los veo por aquí. ¿Por dónde estarán? Ahí está, señoras y señores. Están observando, están discutiendo los oficiales allí. Pues tienen que tener memoria fotográfica también para decir si es cierto, si fueron 2 puntos. Tratan de ver, tratan de anotar, tratan de contar. Nos vamos a la pintura. Pero hay señores que todavía están decidiendo. ¿Qué decidieron? 6-6, perfectamente. Bien decidido 6-6. Así que ahí andamos. Bueno, se está terminando esto, señoras y señores. Faltan 10 segundos. Y se va Don Camerino se va a la pintura. Número 4. Prepara metralla. Punta fuego. Nada. 6-6 parejitos. Va a estar. La final va a estar, obviamente, de fotografía. No creo que se despegue uno. Came en la pintura. Prepara metralla. Adentro. 7-6 el marcador. Viene al avance el equipo del Lachatao número 8. 8 con su doble jaguar. Buscando. Va a tirar de 3. Y así lo hace. No hay nada. El tiempo se acabó, señoras y señores. Vámonos. Segundo periodo de 4. Segundo periodo. ¿Quién le toca? A Nibardo, ¿verdad? Nibardo, adelante, prepárate, afina la garganta que se nos viene. Segundo periodo. Avanzamos entonces, señoras y señores, con Nibardo. Gracias, Ranulfo, gracias. Avanzamos, señoras y señores. Este es el segundo periodo. Master. Lachatao contra Analco. 7-6 el score. Un punto de diferencia. Ya nos estamos cansando, Ranulfo. El sueño, todo esto se empieza a bajar. Bueno, tú porque no dormiste. Nosotros sí dormimos. Nosotros, aunque con frío, pero sí dormimos. Por eso es que te cansas. No, pero todavía no, ¿eh? Yo no me siento cansado. Bueno. No te duermas, Nibardo, no te duermas. Ahorita te llevo a cenar. Aguántame. Nibardo dice, vamos a hacer. Se durmió. Nibardo, actívate. Avanzamos, señoras y señores. Gracias. En estos momentos, el esférico es para Analco. Señoras y señores, ya estamos casi por terminar este partido. Así es que avanzamos con Analco. Kame, número 4. El número 4 busca con quién allí, con el número 14. 14 allí de nuevo. El número 7. Se están peleando. Hay un 2. Hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Lachatao. Lachatao, como siempre, este jugador número 8 se va avanzando. Avanza de esta manera. Combina a su compañero. Número 8 se perfila de media distancia y no hay nada. Recupera Analco. Analco se va avanzando. Analco, Sosa. Y hay una falta. Saque lateral que indica el señor árbitro. Hay una falta que le hacen a este jugador de Analco. Saque lateral. Hay un cambio que pide Lachatao. Sale 9 y entra
este jugador del número 12. Avanzamos con Sosa, número 14, busca con quién, allí con número 23 al número 4, quiere entrar, busca, a ver, vamos a ver qué hace este jugador, 14, quiere ir, vamos a ver qué hace, número Alfredo, número 23, se perfila de media distancia, tira y no hay nada, recupera la Chateau, tranquilamente, este jugador, número 8, vamos a ver qué hace, tira de esta manera y hay un bloqueo, pero el señor árbitro no marca nada, avanza, Quiro, el número 7, 14, vamos a ver qué hace este jugador, Sosa, el número 14, el número 4, el número 7, se perfila de esta manera y no hay nada, busca, recupera, allí de nuevo el número 14, el número 7 con una vuelta y una combinación medio raro, pero pues hay una falta que le hacen al número 4 de Analco. Son tirables. Came está en la línea de tiro. Camerino, número 4, se prepara de esta manera. Apunta. Vamos a ver, se perfila y así de esta manera tira y no hay nada. 7 y contando para que termine este partido. 7-6 el score. Nuevamente, número 4 se perfila en la línea de tiro. Viene el segundo lanzamiento y no hay nada. Recupera el número 8. Ya veía a su compañero, el número 12. Va avanzando. Así de esta manera, número 12 al número 10. Vamos a ver el número 10 que hace. Entra hasta la cocina y de esta manera y adentro la bola. 8-7. 8-7. Ahora va ganando un punto la Chateau, 8-7. Analco va en estos momentos, el número 14. Entra, quiere ir, busca con quién allí, combina a su compañero. De nuevo, ahí el número 14, el número 7, quiere tirar de 3 y no hay nada. Recupera el esférico, el equipo del número 13. La Chateau va avanzando. La Chateau, el número 10 al número... Entra, con quien se combina el número 12 y de esta manera interviene este equipo del Analco. Número 12, la Chateau, el esférico es para la Chateau. Número 13, quiere tirar, vamos a ver qué hace. Entra en las medias, está en la zona. Estaba en la zona céntrico, pero no hizo nada. Así es que estamos casi... La Chateau va un punto adelante, por un punto va ganando. Vamos a ver este equipo, Analco, Sosa quiere tirar, número 14, busca con quién, con el número 12, 23 al número 4, se perfila de media distancia y no hay nada. Nuevamente Sosa, recupera el esférico, ahí se están peleando, la Chateau, de esta manera, tiene el esférico, número 5 se va adelante, número 10, vamos a ver al número 13 quiere entrar hasta la cocina y no hay nada. Vamos a ver, ahí de nuevo al número 10 busca al número 5 quiere ir y hay un robo de esférico, 14, Analco se va solito y ahí va el número 7 también y hay una falta, pero foul y cuenta, dice el señor árbitro. Hay otro tiro adicional para esto. Hay otro tiro adicional. Vamos a ver, foul y cuenta, 9-8. Analco va ganando por un punto. Y así van despacito elevando. Viene el tiro. Este es el tiro adicional. Viene este tiro y adentro la bola. 10-8 en estos momentos. La Chateau va tranquilamente, número 8. Busca con quién allí, con el equipo, con el jugador, el número 5, al número 12, 13 quiere ir, busca, tira de esta manera, de media distancia, no hay nada, recupera el número 12 y así de esta manera se perfila, tampoco no hay nada, y de nuevo, ahí el número 12, pierde el esférico, hay una falta que le cometen a este jugador comete la falta, el número 8 de la Chateau. Hay un cambio que piden la Chateau. Vamos a ver en estos momentos.
3 minutos por jugar para que termine este partido. 10-8 el score. 10-8 el score. Después de este partido entrarán a la cancha Tlauvi contra Tamazulapa. Categoría veteranos, libre, veteranos, varonil. Así es que, señoras y señores, ya casi estamos finalizando. Saludamos una vez más a la gente que nos está transmitiendo y en vivo y en directo. Saludos, la gente bonita. Así es que este partido ya está casi por terminar. 2 minutos y contando para que termine. 10-8. La Chatoa va por 2 puntos. Vamos a ver este partido, señoras y señores. Sosa, el número 14, Analco, está en la línea de tiro. Viene el primero, el número 14 y adentro. Vamos a ver el segundo lanzamiento, señoras y señores. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Viene el otro tiro, el otro lanzamiento. Se prepara de esta manera, tira y no hay nada. Así es que 1 minuto y contando para que termine este periodo. Avanza Sosa tranquilamente, entra, quiere ir, y de esta manera combina a su compañero, el número 7, recupera, casi le quitan el balón. De nuevo el número 23, entra y le roban el esférico. Número 9, entra hasta el fondo y tira y no hay nada. Hay una falta que le cometen a este jugador. Son tirables. Vamos, en la línea de tiros de castigo. 11-8. 1 minuto por jugar. 11-8. 9 se prepara de esta manera y adentro la bola. 9 se está acercando. 11-9. 11 Analco y 9 La Chatoa. Viene otro tiro. Segundo lanzamiento y tampoco no hay nada. Recupera Analco. Vamos a ver qué hace. Va rápidamente este jugador número 14. Quiere ir, ya llegó en la zona. Entra, combina de esta manera. El número 4 y adentro la bola. 13-9. Segundos para que termine este periodo. Avanza el número 8. Tira de 3 y no hay nada. Hay una falta. Aún antes hay una falta. Vamos a ver. Esto tiene que avanzar, señoras y señores. Así es que número 8 busca con quién. Vamos a ver al número 8 y tampoco. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos esperando y adentro. La Chatoa. Así es como van avanzando 15-9. Ese fue el último. Vamos a avanzar con el otro. Ya terminó el periodo. Así es que, señoras y señores, 15-9. Analco va avanzando. Analco va ganando. Pero vamos a esperar. Faltan 2 periodos. Adelante, Federico. Gracias, amigo Nibardo. Estamos ya por iniciar el tercer periodo, el tiempo avanza y la noche ya nos está saludando aquí en Galatao. Ya ha pasado el día, rápido se nos ha ido este día, muchas emociones, ustedes no me dejarán mentir, muchas emociones que hemos vivido aquí, sorpresas también, cuando pensábamos que ya estaba algo definido, luego venía la sorpresa. 2, 3 sorpresas. Adelante, entonces. Federico, se nos va a retirar el amigo Nibardo, se va a despedir y continuamos nosotros. Adelante, Nibardo. Así es, señoras y señores, me voy a despedir. Este es me dio gusto estar aquí con ustedes, señoras y señores. Su servidor, como siempre, Nibardo Vázquez Martínez. Y aquí vamos a estar, ojalá que al otro año aquí nos vamos a presentarnos de nuevo. Si no, pues de hecho vamos a estar en la Copa Mije. Me despido, su servidor como siempre, Nibardo Vázquez. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias Nibardo. Avanzamos, Federico. Muy bien, pues entonces ahí está el amigo Nibardo, quien nos estuvo acompañando
el día de hoy por un rato. Y qué bueno, pues ocupaciones siempre hay, pero el gusto por el básquetbol, por la narración, por llevar los pormenores, pues ahí está, sigue, queda. Y nosotros continuamos porque nosotros vamos a ir de principio hasta el final. Las emociones para todos ustedes, llevadas en las voces de su servidor y del compañero Ranulfo. Todavía nos faltan 2 partidos, pero platillos fuertes, platillos fuertes. Y pues ahí estamos entonces al pie de lucha. Vamos a observar que el número 13, Lacha Tao, empezó ganando, empezó como que con más ganas, pero poco a poco se ha ido desinflando, y cosa que aprovechó correctamente Analco, este equipo que sería, no recuerdo cuántos serían, como sería el cuarto, quinto equipo de Analco que están en estas finales, pero ahí estamos observando que Analco también tiene buen nivel de juego, hasta en la categoría de máster. Este jugador se ríe porque conectó limpiamente una canasta más de 2 puntos. Analco 19-11 para Lacha Tao. Ahí está perdiendo. Los hemos visto activos en la ciudad de Oaxaca, ahí en el gimnasio universitario. Los hemos visto que juegan cada domingo, se enfrentan allí cada domingo. Se conocen estos paisanos, son aquí paisanos de la Sierra Juárez y están siempre jugando ahí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, ahí en una liga. Y estos jugadores vienen activos ahí, por eso es que nos están brindando un bonito espectáculo. Tal vez aquí efectivamente ya no haya mucha velocidad, pero hay fibra, dijeran. Hay mucha fibra, hay mucha fuerza, movimientos ahí ya con bastante colmillo de estos equipos. Aquí está Analco entonces haciendo los comentarios pertinentes porque llevan la ventaja 11-21, 10 puntos, 2 dígitos. Lacha Tao obviamente no se va a quedar así. Lacha Tao va a empezar a surcar los aires hacia arriba porque va a empezar a sumar puntos, y esto obviamente no se va a terminar hasta que se dé el silbatazo final. No queremos mandar mensajes falsos porque hace rato igual decíamos, ya se lo lleva un equipo tal, ¿no? Y ahorita también no podemos decir que Analco ya se lo va a llevar, aunque haya diferencia de 10 puntos. Aquí vamos a esperar cómo reacciona el equipo de Lacha Tao, porque para eso se metieron a la gran final. Ahí quieren la victoria también, desde luego. Ahí están los jugadores. Ahí vemos a 2 hermanos, si no mal recuerdo. Ahí al número 5 de Lacha Tao con el 8 de Lacha Tao, obviamente. Ahí nosotros los habíamos visto cuando eran, obviamente, más jóvenes, cuando éramos, porque también ya su servidor ahí vamos ya llevando algunos años encima de vida. Entonces veía yo a estos jugadores en el 2004, 2005, cuando estaban en su apogeo ahí en las ligas de la ciudad de Oaxaca. Lacha Tao era un equipo impresionante cuando estaban jóvenes, desde luego. Analco también veíamos ahí. Estos equipos ahí en la ciudad de Oaxaca, había también una liga que se llamaba Liga de la Sierra, y ahí estaban jugando la mayoría los equipos de la Sierra Juárez, y también ahí por ahí empezábamos a ver equipos de Tamazulapan que empezaban también a participar en esa liga en esos años, y ahorita pues ya son amigos, conocidos, señores que están ya sea en la categoría veteranos o ya en la categoría de máster. El tiempo ha pasado, pero el gusto por el básquetbol no pasa. Así que aquí seguiremos. Ahí vamos a continuar entonces con el número 11, parece. No, el 13, es el 13 de Analco, que suma, es 23, número 23, suma otro punto más desde la línea de tiros libres. Lacha Tao se está empezando a rezagar un poquito más. Ahí el 5 y el 8, los hermanos pasándose la pelota e intenta de 3 puntos. No, ahí el señor de Analco
que quiere recuperar y por segunda ocasión logra conseguir. Jala la resortera y conecta esos 3 puntos. Aquí Analco, 22-14, se reduce ahí a 8 la diferencia y empieza a haber un poquito más de calma, empiezan a moverse más lentamente. Ahora es tú conmigo, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Ahí está, ahí el número 9. Pegándole ahí con todo, el número 23 se queja, sacude su brazo porque sintió ahí que se le acalambraba ahí el contacto, el foul que le habían hecho. Entonces, así estamos avanzando con este partidazo, amigos y amigas, paisanos y paisanas que nos están escuchando. A ver dónde están los de Tlahui. Prepárense, señores. ¿Dónde están los amigos de Tama? También alístense porque se viene un partido espectacular, una demostración del básquetbol, de la calidad de básquetbol que se practica también en la Sierra Mije y que aquí van a venir a medir fuerzas, van a venir a demostrar a toda la gente, el público que está aquí con nosotros y que los dos pueblos vecinos, Tamazulapa, Mitlao y Toltepec, van a contender ya después de este partido. Ese sería el penúltimo partido, el platillo fuerte. El platillo fuerte también es efectivamente el partido de Tlau y Toltepec, categoría veteranos. Y de ahí, ya para cerrar con broche de oro, vamos a tener a los dos equipos de la categoría libre. Entonces, mientras tanto, vamos a terminar con este segundo periodo de este encuentro. Ya se empieza a ver que las fuerzas van recayendo, pero este número 3, el señor, avanzaba con el esférico, pero le cometen una falta. Ahí el señor de Analco, el 23, ahí diciéndole al árbitro, ¿qué le hice? Si solamente le di una pequeña caricia. Y estos señores juegan con todo. Ahí está. Ya, es un estilo de juego que ellos ya se conocen. Ya no se quejan, ya cada quien ahí resiste estos contactos porque aquí hay más colmillo que nada, señoras y señores. Lachatao y Analco teniendo acciones en este momento en la cancha. El número 13 de Lachatao está sumando, se va a 15 su score. El 13 se prepara, siguiente tiro, también bonito muñequeo, bonito lanzamiento del balón, con técnica, ahí con colmillo, el balón atravesando el aro, ahí bonito, tranquilamente, pase presionado ahí al número 23 de Analco, otra vez al número 4 y lo pierde finalmente, pierde el esférico y no les digo. El score 16-22 y ahí los del Lachatao diciendo qué pasa con el marcador y dice sí está bien, dice el entrenador, pero no importa, dice ustedes sigan jugando, dejen ahí esa anotación, ahí la están llevando los señores jueces. Por lo tanto el score 16-22 favoreciendo todavía a Analco. Y la gente expectante, híjole, ay, se nos cayó un agua, pero ahí les comentábamos de que estos señores ahí van a terminar su segundo periodo y vamos a esperar si queda así el marcador o consiguen otra canasta. Pase ahí para el número 13, se eleva, no, remata ahí el número 5, pelean el esférico y se acaba este encuentro y es el segundo periodo que ha llegado a su fin y el score hasta estos momentos 22-16. Ahí pues se van a los comentarios allá para platicar qué cosas están saliendo bien y dónde se necesita ajustar, porque parece que desde luego está el marcador en contra o a favor
Por un lado, Analco tiene que sumar más puntos, desde luego, si quisiera asegurar, pero la Chatao no es un equipo al que hay que confiarse, no. Ahí lo mismo, si no quieren llevarse una sorpresita, Analco tendrá que sumar puntos y puntos y puntos y no dejar que se acerque el equipo de la Chatao. Entonces, estamos haciendo la invitación para todos, para todas, que nos sigan sintonizando. Estamos ya pegadito al platillo fuerte, al partido estelar, que es el de la categoría libre varonil. Mientras tanto, la Chatao arranca con el tercer periodo y cuarto ya. Órale, cómo se me fue otra vez esa nota. Entonces ahí estamos con el amigo Ranulfo. Nosotros aquí a gusto, contentos y felices porque aunque estamos un poquito cansados, esto no es nada. Aguantamos todavía hasta que se termine esto. ¿Sí o no, amigo Ranulfo? Claro que sí, amigo Federico, disfrutamos momento a momento. Ahí se están trenzando los jugadores. Avanza el equipo de la colita. Ahí por lo alto una asistencia, aprovechando la estatura del 8 antes. Hay una falta, señoras y señores. Y la pelota se va a la pintura para el número 8 del equipo de la Chatao. El 8 va a tener ahí la pelota, no, que no es tirable, que es saque lateral, dice el señor oficial, así que el 18 va a poner en circulación la pelota para la Chatao. La Chatao con la pelota buscando por donde encuentra al receptor. El número 13, el 13, hace el levantamiento, no, es el 8. El 8 va a tirar. ¡Pum, pum, pum, pum! 3 puntotes. 3 puntotes a favor de la causa. 21-22, decías Federico, nada confiable. La Chatao va a estar peleando hasta el último momento. Y aquí que no se repite la historia de Ixtlán, y lo saben. Mejor que cada quien ya aporte lo que tenga de potencia. Aquí se va a empatar, aquí se empata. Efectivamente, 22-22. 22-22, se viene Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamazulapan. Avanza entonces el número 7, pierde la pelota. Lo tiene la Chatao, va al abordaje la Chatao. Encara la marcación, levanta el tiro, bonita canasta. Bonita canasta, se nos fue Nibardo. Así que ya nos quedamos tú y yo, Federico. Obviamente con Edgar Vázquez en la cámara. Toñito, José Antonio Gómez, nombre oficial de pila y de bautizo. Así que ahí estamos los 4. Vino el jefe Rubén Martínez a asomarse. ¿Cómo van? Dice, saben que ustedes tienen que trabajar bonito. Sí, jefe, le digo, sí, jefe. Aquí estamos al pendiente. Así que aquí estamos con 7 minutos 40 segundos en el reloj. Ya se viene la noche. Se vino la noche porque ya son las 7 de la noche. A las 9 va a empezar la final. O a las 8, 8 y media por ahí. Estaremos terminando alrededor de las 9 a las 10 de la noche. Eso es bueno, es buen tiempo. Es buen tiempo todavía para avanzar. Hay que recordar que todo el día desde las 8 de la mañana estamos aquí sentaditos. Sentaditos disfrutando el básquetbol. Avanza el equipo. Este es el equipo de Analco. Analco con la pelota. Entre 2 y 3 se encimaron. Lo bueno es que no se lastimaron. Viene Sosa, saca lateral a favor de Sosa. Sosa va a tener la pelota. Ahí buscando, observando quién es receptor. No encuentra a nadie. Finalmente encuentra ahí al número 4, me parece. Adentro. Es el número 7. Adentro, señoras y señores, que ya estamos en el 97.7 nuevamente. Gracias, amigo Rubén. Ahí, Radio Bicap 97.7. También transmitiendo este evento a través de la radio, hermanándonos. La semana pasada también dicen que estuvimos en la radio de Zacatepec, eso es bueno. Lanzamiento del equipo de la Chatao. No hay nada. De 3, un pum, pum, pum. ¡Claro que sí! Claro que sí, otros 3 puntotes, se va arriba la Chatao, 6 minutos. De repente se le vino la noche al equipo de Analco. Va Analco avanzando. Estos gigantones es imposible pasarlos. Viene la Chatao buscando por dónde. Empieza a tirar Quiro. Quiro se resbala, pero Quiro mete la canasta. La gente feliz de la vida, con las banderolas a flor de piel. Así está la situación en estos momentos. La pelota se cae. Quiro
Kiro metió la canasta y está en el piso. Anda respirando. Ahí los oficiales regañando fuertemente a los oficiales. Decíamos, miren, ya está. Kiro se levanta. Kiro salió dolido. Van a darle otro tiro adicional seguramente. 27-24 el marcador. 27-24 el marcador en esos momentos, señoras y señores. Está en la pintura el número 7, Kiro. Va a tener un tiro adicional. 27-24. Ahí estamos. 26-27, ya se actualizó. A un punto. Y esto se empata. Viene Kiro, quiere empatar. Tiene todas las intenciones de empatar. Kiro prepara metralla. Kiro apunta fuego. Adentro. Adentro, señoras y señores. Asu. Salió un Benito Juárez reciente. Avanzamos. Viene de la melenita. Al número 10, este es la Chatao. La Chatao con la pelota buscando el panorama. El número 8. El número 8 para el número 5. El 5 para el 13. 13 se revuelve adentro. 29-27. Avanza el equipo de Analco. Camerino. 4. Ahí votando alegremente. Ahí me lo bajaron bonito. Así que la pelota estaba tirando y vino el bloqueo, vino el contacto. Van a marcar. Ahí la falta fue el número 3. Le van a dar sus oportunidades. Iba brincando chance y le den 3. En un momento, 2. Que le van a dar 2. Viene el primer intento para el número 4. Prepara metralla. Apunta. Fuego va. No hay nada. Segundo intento para el equipo. Es para el equipo de Analco. Esta gran oportunidad. 27-29. Va arriba la Chatao. Urgen las canastas. Oro Molido prepara metralla. Observa panorama. A ver qué hace. Adentro. Adentro, señoras y señores. Y hay un tiempo fuera. 3 minutos. 3 minutos, 30 segundos, 29-28. Y esta es la gran final, este es el cuarto periodo. No hay nada para nadie. Técnicamente cualquier equipo puede ganar. Eso es mejor, nadie se está confiando. Hay que aprender también de los demás partidos. Hay que aprender de los demás partidos. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo, escuchando. Ahí en la radio. Estamos en Facebook Live, estamos en Internet, estamos en YouTube. También saludos a la gente de YouTube. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Veamos desde Guadalajara, diferentes partes de la República Mexicana donde hay Internet. Ahí la gente lo está mirando. Ojalá que esté con nosotros en esta transmisión de este lado. Tenemos radio, tenemos YouTube, tenemos Facebook Watch. Ahí buscándole por diferentes medios. Avanzamos, señoras y señores. Avanzamos, se nos viene entonces. 2 minutos 40 segundos, 29-28. Ahí el oficial confirmando algunos datos. Todo listo, todo preparado. Hasta ahorita un trabajo impecable. Hasta ahorita con toda la seriedad que se necesita. Avanzamos, viene el número 13. 13 con la pelota. Es el equipo de la Chatao para el número 10. El 10 va a encarar, va a buscar. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a levantar? No. Prefiere abrir por un costado ahí en corto. Por donde se compromete y la pelota me parece que se salió. Hay una marcación, hay una falta. Ahorita observamos las señas. Hay una falta que marca el oficial y la pelota sigue siendo para la Chatao. La Chatao es el número 10 quien tiene la pelota. El 13 buscando, va a encarar. Allí debajo del tablero el 5 aprovechando su estatura, 2 puntos más a favor de la causa. La Chatao está al 100 con el partido. La pelota se escurre. ¿Para quién va a ser? Hay una falta. Hay una falta. Y el 14 estaba protestando. El oficial le dice: ya te marqué la falta. ¿Qué más podemos hacer? Ahí está, se me antoja un rico cafecito. Ando de quisquilloso. Con un café me levanto, dijera Nibardo. Ya estoy cansado, mi hermano. ¿Dónde está Nibardo? Ahí está. ¿Dónde está mi amigo? Creo que ya se fue. No lo veo. Ya se fue Nibardo. Se ha ido Nibardo. Avanzamos, señores. Se están trenzando ahí en la cancha. Retención de la pelota, es un 2 por alternancia. Se va a ir para el equipo de Analco. Sosa con la pelota para el 13. Reyes con la pelota. Reyes va a levantar el tiro. Así lo hace. No. La pelota está para Kiro. Kiro el número 7. Lanzamiento de Kiro. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. 1 minuto con 30 segundos. Cronometrado 31-28. 31-28. No hay nada, nada para nadie. 28 más 3, ¿cuánto es? 31. Con un triple se empata eso.
Así que no podemos cantar victoria. Victoria nada para nadie hasta el momento. Todavía hay que esperar 1 minuto con 38 segundos para decir quién va a ser el campeón de la Copa Benito Juárez en Master 2023. Falta todavía. ¿Dónde está Tlaui? ¿Dónde está Tamazulapan? Afuera ya veo entrenamientos. ¿De quién será? Me parece que es de Tama. En un momento van a saltar a la cancha. Será el penúltimo partido de esta jornada de trabajo. Esta jornada placentera, donde son finales de básquetbol. Se va por la línea de fondo, está el número 12. 12 con la pelota, ahí buscando para quién, el 5 al 8. El 8 avanza, observa. ¿Qué hace el 8? El 8 está, busca receptor, encuentra al 5, el 5, el 5, ¿para quién? Para el 13 con la pelota, el 13 va a entrar, se lo pasa al 12, el 12 lanzamiento adentro. Esto se llama trabajo de equipo. Aquí ya no hay protagonismos, hay que cuidar. 33-28, está arriba la Chatao, al Dracolita y le meten una falta. Eso también es una falta a propósito, si no se va. Va a ser saque. Falta, saque por la línea de lateral a favor del número 12. 12 con la pelota la Chatao. Al número 9. El de la Jorita avanza. Observa el panorama. Bajito el jugador, pero habilidoso. ¿Para quién? Para el 9. De 3. No hay pum pum, no hay nada. La pelota sigue siendo para el equipo. La pelota sigue siendo para el equipo de Analco. Analco con la pelota, observa, Sosa con la pelota, Sosa avanza, el número 4, Sosa, buscando, observando el panorama, por dónde, encuentra el 4, ahí se le está yendo el número 7, falta, 36 segundos, se está terminando esto a tambor batiente. Esto se le denomina que está tambor batiente, no hay descanso. 2 posibles para el número 7. A ver qué sucede. Prepara, metralla, observa panorama. La gente se mete con él, se concentra. No hay nada. La Chatao feliz de la vida. Quieren su copa. Analco lleva varias copas, dicen. Segundo intento adentro. Viene la Chatao. La Chatao número 13, van a consumir el tiempo, les va para un ir y venir, todavía hay tiempo, viene el 8, lanzamiento del 8, adentro. Esto ya huele a victoria para la Chatao, pero no, todavía no, todavía puede ser, a ver qué dice Analco, el 14, ahí le cometen la falta, 19 segundos, 35-29, 35-29, señoras y señores, por aquí estamos, le van a dar 2 posibles. 2 posibles al jugador Sosa, número 14. Prepara, metralla. Observa panorama. Mide distancia, respira, se concentra. Corto el tiro. La porra obviamente sí que pesa. Ven el segundo intento para el equipo de Analco adentro. Dice la Chatao con calma, con calma. No perdamos la cabeza, vamos a consumir el tiempo. Eso es también básquetbol. Ahí la falta obligada. La falta obligada, tratar de alargar lo máximo que se pueda de tiempo. Es una falta obligada y me parece que son tirables. Son tirables, señoras y señores. Se va la pintura. Se va la pintura el jugador de la Chatao. 14 segundos, 35-30. Se viene Tlaui Toltepec contra Tamazulapan. Se viene en breves segundos. Va el equipo de la Chatao, el número 5. Prepara, metralla. Observa panorama. Adentro. Adentro. Viene el segundo momento para el número 5. 5 ahí con la pelota. Se va a poner en la pintura. Ahí está el 5. Prepara, metralla. Observa, bota alegremente. Ahí está, se relaja. Adentro. 37-30. Avanza entonces el equipo de Analco. Analco, urgen las canastas para Analco. 14 para quién? Para 13 de 3. No, pisó raya. Esta pelota se escurre únicamente y va a ser avance del equipo de la Chatao. La Chatao con la pelota. Ya está. Ha ganado la Chatao. Ha ganado la Chatao. De repente frenan y dicen con eso y se abrazan fraternalmente. Son señores de abolengo, tienen 50 años, han jugado básquetbol y se mantienen activos. Y créeme que todavía juegan espectacularmente.
Entran los nietos, entran los hijos a abrazar al papá, seguramente al abuelo, se saludan. Así se celebra en este mundo de máster, en este mundo de 50 años y más. Ahí está la nietecita, brinque y brinque. Ya te diste cuenta, Federico, ahí está brincando, brincando. Ha ganado mi abuelo, dice, el abuelo ha ganado. Y es la nieta del señor de la colita, de la melena, del número 9. Así se le celebra, los niños, los hijos están celebrando. Ya estamos terminando con esto. Le metemos un poquito más de velocidad, ¿qué le parece? Y esto se llama veteranos. Veteranos. Ya viene el equipo de Tlaui. ¿Dónde está el equipo de Tama? Ya está Tama. Estos se conocen. Estos se conocen. Es el clásico de la región Mije. Tama contra Tlaui. Tlaui contra Tama. Se toman la fotografía. Ahí están todavía. Una señora está agitando cerveza. ¿Ya viste, Federico? Quiere simular que es en este caso la champaña. Ahorita ya agitó bastante la cerveza. Se los va a echar, se los va a echar. A ver si por ahí lo captas, mi amigo Edgar. El de dice Just Do It. Este es, ahí por ahí. La señora agitando la cerveza. No, creo que no se lo va a echar. Creo que no se lo va a echar. Creo que tiene piedritas adentro, me equivoqué, aluciné un poco. No se lo va a echar. No tiene cerveza. Está emocionada la señora. Ha ganado el esposo seguramente. Cuando la familia se une en torno al deporte, las esposas felicitan. No hay novias, hay esposas de muchos años. Las esposas también están diciendo, apúrate viejo porque hay que sobarte porque esto va a ser calambre. Ahí está la niñita. Posta la niña, posta la nieta. Claro que sí. Hay que apapachar al abuelito. Hay que apapachar a papá. Se nota. ¿Quién toma la foto? Los niños. Ahí los nietos son los que encargados de tomar la foto, disfrutar el momento. Después se saldrá en un póster, sacará un póster de esto. Se va a colgar ahí en la sala, se va a colgar en la recámara. Cuando fuimos a Totontepec, cuando fuimos a Galatao de Juárez, van a decir, bueno, eso es una historia que estamos inventando, créame. Ya viene entonces, señoras y señores. Se nos viene el partido, penúltimo partido de la tarde-noche, con el compromiso de este día 21 de marzo. Así que con un saludo cordial para toda la gente que nos están sintonizando, para nuestros patrocinadores. Hay que saludarlos porque esto se está terminando. Así que vamos también a empezar a despedirnos de nuestros patrocinadores que hemos estado los fines de semana. En primer lugar, tienda de instrumentos musicales Jastase. Brindamos mejor calidad a nuestros clientes, a todos nuestros productos. Desde un accesorio hasta un equipo de sonido, contamos con más de 1000 productos. Desde equipos de amplificación e instrumentos de vientos, como microfonía, bocinas, batacas, accesorios y repuestos. Contamos con garantías y ofertas todo el año. Realizamos cotizaciones para municipios y particulares. También contamos con servicio de reparación de instrumentos musicales de viento y electrónicos. Teléfonos 283-116-7828, 951-505-2995. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, Mije, sucursal Ayutla Centro y sucursal Tamazulapan del Espíritu Santo Centro. Muchas gracias. Instrumentos musicales Jastase. También Comedor Rey Condoy. Atendemos todo tipo de eventos, bautizos, comuniones, cumpleaños, 15 años, bodas y pedidos especiales. Entregas a domicilio de todas otras comunidades. Precios especiales, escuelas y municipios. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, Mije, barrio Manantial Centro, atrás de la Escuela Sham. Teléfono 951-145-9987. 951-229-5625, 951-243-6409. Atendido por sus propietarios, señor Donatico Barcimón Martínez Vázquez y señora Matilde Gómez Orozco. Siguen calentando los jugadores, nos da tiempo. Mezcal artesanal Deidad Mije. Ofrece embotellado de mezcal. Mezcal joven de Espadín y Tobalá. Mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlaui, Toltepec, barrio El Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, Santa María Tlaui, Toltepec, Mije, Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Mezcal Artesanal Deidad Mije. WhatsApp al 951-104-6378. También agradecemos en esta noche a Agrofam. Ofrece servicios de agroinsumos agrícolas, contenedores para viveros, servicios de recargas, pago de BTV, CFE, ferretería.
en general y local en Barrio Centro, Santa María Tlahuitoltepec Mije y Santa Ana Tlahuitoltepec Mije. Muchas gracias. Teléfono 283-109-6533. Ahí está una parte que ya estamos agradeciendo en esta noche porque esto ya se está terminando. Estamos en el penúltimo partido. Muchas gracias a ellos que también nos aportaron y con eso estamos de este lado de Galatao de Juárez. Siempre el trabajo en equipo es bueno. Cualquier aportación es mucho mejor. Así que vamos avanzando, señoras y señores. Se va a venir la primera parte en estos momentos y va a estar el equipo de Tamazulapan contra el equipo de Tlahuitoltepec. Este es veteranos, varonil, no hay femenil. Y de allí se va a venir la libre varonil. No hay, ya pasó la femenil y ganó el equipo de Avesía. Cuando perdió Ixtlán, ¿se acuerda usted que se confiaron? Así va la historia. Está Lenin haciendo sus entradas, su calentamiento. Es un clásico, le digo, porque están jugando en la Copa Mije en diferentes eventos. Llegaron los veteranos, la edad ha pasado, estuvieron en la libre y ahorita pues ya están en veteranos. Así que... muy bien, señoras y señores. Ahí avanzamos entonces. Poco a poquito descifrando esto. Poco a poquito. A ver cómo termina, cómo pinta. Mientras tanto, están calentando, siguen calentando. Los dos equipos de Tlahui, veteranos. 40 años y más. 40 a 49 con 11 meses y 29 días. 50 años ya es máster. Todavía son jóvenes grandes, jóvenes adultos. Ahí está Felipe. Ahí está el Muyo. Ahí está Pepe. ¿Quién más vemos? Ahí está Iván. Ahí está Lenin, obviamente. El legendario Lenin. El incansable, el que corre. El que lucha, el que persigue. Este es el estilo de Tlahui, que tenía también la sub-23. Es el estilo que esperamos. Mucha velocidad. Jugadas aéreas, mucha puntería, tiros de 3. Estamos acostumbrados al ritmo que tienen. Lo mismo tiene Tamazulapan, Tamix en su nombre de batalla. Tamazulapan ya están en la última concentración. Con esto seguramente se va a arrancar. Este es el penúltimo partido. Ya está en la batalla, grito de batalla de Tlahui. Ahí está la matraca, traca. Saldrá la tercera copa para Tlahui o saldrá la segunda copa para Tamix. ¿Cómo será la historia? Tama lleva una copa, Tlahui lleva 2 copas. ¿Será la tercera para Tlahui o la segunda para Tamix? Entonces, si a la segunda empataremos 2-2 o será 3-1, dependiendo lo que digan en este momento los señores. Ahí estamos, señoras, señores, bonito partido se nos viene. Está el equipo de Tlahui contra el equipo de Tamix, Tamix contra Tlahui. Se va al brinco el número 16 por la victoria, por la corona para llegar a esto. Tuvieron que dejar a muchos equipos, nada fácil, señoras y señores. Así que en este momento arranca el partido, la pelota lo tiene 11 de Tamix, adentro. 2 puntos a favor de Tamix. Viene el número 11, Panchito, para Lenin. Lenin buscando por dónde, encarando, pierde la pelota Lenin. Avanza Tamix, número 15, ahí buscando al 13, al 4, el 4 a la media vuelta. Bajo la tabla, amo y señores, está Panchito. Avanza Lenin, va jugando lateral, avanza buscando, ¿qué hace? Se desconcentró Panchito, recompone, pase picado por el Muyo, la media vuelta. Adentro. Así está empezando esto, a tambor batiente. Viene el número 15, esto es Tamix con la pelota número 11, buscando, encontrando al 13, el 13, lanzamiento, no hay nada, lo tiene el número 4, también está en el poste, avanza Lenin con la pelota, Lenin va a encarar, Lenin va a abrir, lanzamiento de Tlahui, no hay nada, ahí tenía que haber entrado, 2-2 el marcador. Va a estar parejito. 4 cuartos. Viene el número 15. El 15 se levanta. No entra la pelota. Lo tiene en este momento el número 4. Para Lenin. Para el número 15. 16. Nuevamente para Pancho. 4 con la pelota. Buscando. Quiere abrir por la lateral. No, prefiere por el centro. ¿Por dónde?
¿Por dónde abre? ¿Quién es el receptor? Por un costado, con el Muyo. Ahí buscando José Guadalupe. Nuevamente, pierde la pelota, no. Por ahí la van a reventar rápidamente, no. Por eso se apresura Lenin. Para cuidar al hombre que iba adelantado. Avanza el equipo de Tamazulapan, es el número 15. Entre Paisanos Mijes se están enfrentando la gran final. Viene el 13 de 3. ¡Adentro! 5-2 el marcador en la parte inicial. Es el primer periodo. Es el primer periodo. Así que ahorita no hay nada para nadie todavía. No hay nada para nadie. ¿Quién es el entrenador? No veo entrenador entre ellos. Igual, entre ellos se van platicando. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Por qué estás fallando? 5-2 el marcador. Con este triple que acaba de colocar el jugador número 13. Y con eso va arriba Tamazulapan del Espíritu Santo. Miguel, le decíamos, Tlaui se lleva 3 copas y Tama se queda con una copa. Una posibilidad, 2. Cada quien se lleva 2 copas. Esa sería la segunda posibilidad. Vamos a esperar cómo está la situación. Tlaui ya aseguró 2 copas. Tama tiene asegurado una copa. Alguna estadística que sabemos. Vamos, señoras, señores. Está allí la pelota. La va a poner en circulación el equipo de Tlaui Toltepec número 10. 10 con la pelota observando el panorama. Este es Panchito. Ahí buscando por quién. Para Lenin. Lenin con la pelota de 3. Se levanta. Pum. No hay nada. Bonita elevación, pero no hay nada. Avanza el equipo de Tamix. Le mete velocidad adentro. Está quedando Tlaui Toltepec 7-2. Urgen las canastas. A ver cómo reacciona. Entró Felipe, el güero, para el número 4, para Felipe. Esto es bueno, este es canastero, se levanta. Zurdito por ahí, no hay nada. El Muyo nuevamente agarrando forma. ¿Para quién? Para el número 10 de reversa. La gente feliz de la vida, 4-7. Avanza entonces Tamazulapan, tablerazo adentro. Pauli cuenta, veo más seguro a Tama. No sé por qué, los veo más seguros. Más trabajo de equipo, más puntería. 9-4 el marcador. Va a estar difícil para Tlaui. Va el número 15. Está en la pintura el número 15. Un tiro adicional y no falla. 10-4, 6 puntos de diferencia. Avanzamos rápidamente. Viene Lenin al abordaje. Para Panchito con su número 10. 10 forzando a Lenin. ¿Quién es el receptor? Ahí para el 8, para el 5, perdón, que es Muyo. 5, José Guadalupe buscando para Felipe el güero. Felipe el 7, por el centro, buscando, abriendo. Lenin, pase picado, tiene que tirar, se mete Lenin hasta la cocina, provocando una falta. Muyo dice, no está funcionando, esto no está funcionando. Por eso se rasca la cabeza porque siente que se le está yendo. 10-4, 5 primeros minutos. Ahí está la porra apoyando a Tlaui. Viene el número 3, prepara metralla. No hay nada. Segundo intento para Lenin. Prepara metralla, punta, fuego. Observaremos. Adentro. Marcador 5-10. Eso es bueno. Bueno para el espectáculo. La gente, la expectativa casi nadie aplaude porque son equipos mijes. Avanzamos, no hay porra para el rato. Van a ver Ixtlán contra Villa Alta, no sé cómo le va a ir a Villa Alta. Ahí vamos a ver, es el número 11 de Tama se levanta, entró y salió la pelota, eso es bueno. Avance de Felipe el güero, el número 7 va a colar, se le escurre la pelota. ¿Dónde sacó la pelota? Se lo dio. Ahí jugando a muerte, viene el 4, ahí tapón que le pone el Muyo al jugador, eso le emociona a la gente, la bulla se nota, avanza el número 4 buscando a quién, nuevamente al 4, para el 10 tiró pero sin la pelota, ahí me lo desarmaron fácilmente. La pelota va a ser por la línea de fondo a favor de Panchito. Número 10 con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Dónde andamos? Ahí está Lenin. Dice que Lenin una marcación. Así que la pelota ya le va a corresponder al equipo de Tama. Número 15, Tama, al número 11 con la pelota.
Busca, observa, panorama. Al número 14, va a encarar, se va a levantar la media vuelta. ¿Qué hace 14? Pierde la pelota. Ya lo tiene el número 4. Al número 13 buscando al 7. Al 7 lo tiene Felipe. Felipe a una mano. ¡Adentro! Le digo que es canastero. 10-7. Eso es puro oxígeno para Tlaui en tiempo fuera. Está Diego Armando Maradona ahí al mando. Ya viste, Federico. Es el uniforme de Diego Armando Maradona. ¿Cómo no van a ganar si está Diego Armando? Que existe una escuela maridoñana. Ahí están. Hay un estadio que se llama Diego Armando Maradona. Y aquí lo tenemos. Alguien que lo idolatra con el uniforme de fútbol. Y dijeran en las redes sociales cómo no van a ganar. Por otro lado está Tlaui. Está Tlaui. Carlitos nada más les da agua. Agua para que se hidraten. Avanzamos, marcador 10-7. Primer periodo. 10-7 el marcador. Nada para nadie todavía. Hasta ahorita no vemos claro. Eso es bueno que no veamos claro, porque si vemos muy claro ya sabríamos quién gana. Se notaría inmediatamente el marcador 10-7 hasta ahorita. Saque por la línea de fondo a favor del equipo de Tlaui. Viene el número 11 con la pelota, observando. Tlaui Toltepec le cuesta más, siempre está yendo abajo. Viene entonces el número 15 con la pelota. 15 observa el panorama, el Muyo concentrado, intenta taparlo otra vez, no hay nada. Recupera el 14 por todo lo alto. Viene el número 13, va a tirar, no hay nada. Esta vez no hubo puntería. Es un tirador de 3 en potencia. Esta vez no hubo. Viene entonces Tama con la pelota. Tama va a tirar, hace lanzamiento, no hay nada. Tlaui recupera. Esta pelota se salió y va a ser para Tlaui Toltepec. ¿Cómo lo está viviendo usted en casita? Este es el clásico en la región Miguel. Lenin se soba, por ahí lo rasguñaron. Avanza el número 13 con la pelota. Ahí para el Güero se levanta. Esta vez no entra a la canasta, pero trae suerte. El 9 la había agarrado y la soltó. Nadie lo presionaba, por eso se lamenta. Una palmada, dice, ¿qué diablos me está pasando? Viene entonces el número 10, que diga 4 con la pelota, para tratar de apresurar el saque. Presiona fuertemente el equipo de Tamix. No logra ni hacer que se mueva Tlaui Toltepec. Ahí está nuevamente el número 4. El 4, a ver quién encuentra de receptor. 4 por la línea de fondo. Ahí para Lenin. Lenin con la pelota va a entrar. No entra. Contrarremate adentro. Adentro, señoras y señores, marcador 9-10. Se está recuperando Tlaui Toltepec. Bueno para el espectáculo. Viene entonces el 11 con la pelota. 40 segundos, se termina el primer periodo. Está en la pintura, observa qué hace. Tira un poquito atrás de triple, no hay nada. La pelota, el rebote. Hay una falta, va a ser saque lateral a favor del equipo de Tamix. La falta me parece que fue del número 13. Saque lateral. Ahí está la pelota, el 11 Tamix con la pelota, va a encarar, va a entrar, la media vuelta, no hay nada. El número 13 se levanta, no hay nada. La pelota lo tiene Lenin, al abordaje viene Lenin, va a colar, no. Le quitaron la pelota, pero hay una falta. Saludos cordiales a toda la gente que nos está viendo ahí en casita, ahí con su televisor seguramente. Y si nos sintoniza, muchas gracias por su preferencia. Aquí andamos, todavía es el penúltimo partido. Va Lenin con la pelota. ¡Ah! Segunda vez que le roban la pelota. ¿Qué pasa con la pelota? Se acabó, señoras y señores. 10-9 el marcador. Ahora sí que técnicamente nada para nadie. Nada para nadie. Viene la segunda parte en breves momentos. La segunda parte. Va a comenzar el segundo periodo para ver ¿cómo avanzaría el equipo de Tlaui Toltepec contra el equipo de Tamazulapan del Espíritu Santo, mije? Bonito y candente partido. Son señores que todavía presentan mucha movilidad. Después de aquí viene la libre. Villa Alta contra Ixtlán. El griterío a favor de Ixtlán de Juárez. Casi es local, de hecho está aquí a 5 minutos. A 10 póngale, por si hay tráfico. Avanzamos, señoras y señores. Viene la segunda mitad en la voz de nuestro compañero y amigo Federico Vázquez Martínez. Claro que sí, amigo. Estamos presenciando un bonito encuentro. Y déjenme decirles hasta dónde vinieron a enfrentarse una vez más estos paisanos.
Sabemos que es muy frecuente el encuentro que tienen ellos en esa zona, en la región, y vinieron aquí hasta Ixtlán, no, hasta Guelatao, no Ixtlán, hasta Guelatao de Juárez, Oaxaca, para deleitar al público de esta zona de la forma en que se juega el básquetbol por esa Sierra Mije. Entonces estamos presenciando un bonito encuentro. Ahí Tamazulapan había iniciado con más puntería, con más con más ánimos, creo. Pero Tlaui está empezando a avanzar. Tlaui ha empezado a sumar. Ahí forzadamente tira el número 9. Ahí el amigo de Tamazulapan. Ya Tlaui tiene en su poder el esférico. Ahí el número 4. Pase muy comprometido, pero logra sacarlo Pancho ahí. Y no pasa nada, dice el señor árbitro. Simplemente fue un fuera. Por lo tanto, ya hay un cambio para el equipo de Tama. Hay todavía mucha velocidad. Creo que no le pide nada a los de la categoría libre. Aunque sí, por ahí unos detallitos de velocidad, un poquito más, pero estos todavía están muy movidos. Hay mucha acción, hay mucha velocidad. Ahí Tamazulapan bajando el esférico. Ya ahí el poste. Ahí de Tama haciendo su trabajo. Ahí chocan momentáneamente los mismos compañeros de Tama. Media vuelta ahí del número 9. Pase equivocado. Intercepta a Panchito, el número 10. Buen 10, el 10. Tablero. Se queda lejos y otra vez tratando de recuperar el esférico. Se va el balón para el equipo de Tamix. Así estamos presenciando este bonito encuentro. El reloj sigue su marcha. Estamos ya casi a la mitad del segundo periodo. Ahí luchando cuerpo a cuerpo, cara a cara. Ahí lanzamiento número 14 se queda corto. Y empiezan a ver cansancio. Yo empiezo a ver ahí algunos que empiezan a respirar por la boca. El número 7 de Tlaui ahí tratando de encestar. Nada. Y ahí tumbados estos señores. El número 13 no tiene a nadie a quien combinar. Simplemente deja la pelota en el terreno de juego. En una media vuelta. Ahí el número 8. Ahí picoteándose el esférico. Error tras error. Error tras error. De ambos lados están cometiendo errores y empieza a haber cansancio. Tienen que empezar a rotar a la gente porque el cansancio empieza a hacerse presente en este partido. Ahí los entrenadores, ahí sus compañeros animando al equipo de Tlaui, lo mismo que el equipo de Tamazulapan. Estos camaradas que son amigos, se conocen, han convivido, han jugado tantas veces desde que seguramente andaban en la categoría juvenil, se fueron a la libre mucho tiempo, muchos años. Ahora la edad no perdona, están en la categoría de veteranos. Pronto, unos años más, si Dios les da la vida, estarán en máster. Y de allí a la categoría de clásicos o dorados, algo así le llaman también después de 60 años. Entonces, aquí estamos con el número 11 del equipo de Tamazulapan, Tamix, ahí el nombre. Ahí un contacto. Presionado ese tiro. El número 15 se va inmediatamente a la línea de tiros libres porque sabe que el contacto, que el foul se lo hicieron en acción de tiro. Y nosotros aquí a gusto, ya con el penúltimo partido de esta gran jornada, una jornada larga. Desde las 8 de la mañana empezó el primer partido de la categoría infantil femenil. Ahí donde el equipo de Ixtlán se coronara. Por lo tanto, ahí el número 15 no consigue nada. El número 7, número 13. Ahí pase picado para el número 11. No, es el 7. El 7. Lenin con su número 13. Ahí otra vez al número 7 haciendo la jugada. Pase para Pancho. Y está buscando con quién hacer la jugada. Ahí el número 13 desde la línea de 3.
es cerquita nada más ese tiro. Ahora del otro lado el número 13, pase para el número 15. Ahí se está acercando, tira, no consigue nada. Vámonos, dice el equipo de Tlahui. El número 7, el güero, el número 4, Pancho ahí observando y le coloca media canasta a Panchito porque él solamente la tiene que colocar para que atraviese el aro. Ahí está el score, 13-10. Ahora momentáneamente Tlahui lleva la ventaja, el número 14 al número 11. Este amigo Rolando, el número 11. Ahí chocando, pierde el esférico, no pasa nada, el señor árbitro, juegue, vámonos, el número 13, otra vez al güero que anda inspirado, regresa la pelota pero mal, ahí el número 11, ahí esquivando a su contrincante, ahí Pancho defendiendo pero no logra conseguir, bueno sí logra conseguir la canasta, pero él estaba esperando un foul, pero no logra conseguir un foul y cuenta, simplemente la canasta, el número 13, 12-13, un punto de diferencia. Mullo ahí, el número 5 a Pancho, el número 4 amigo al número 13 a Mullo, se levanta, canasta de este señor ahí cooperando con 2 puntos para la causa, ya va a exigir su crédito porque ha aportado sus 2 puntos y se está emparejando 12-15. Tlahui se quiere llevar la victoria, quiere llevarse 3 y no pasa nada. Nuevamente ahí le pican la bola ahí a la pelota a amigo güero y él dice, ¿cómo es posible? El número 4, Pancho, ahí a su tocayo Panchito, nada más una mague, nada, recupera él mismo con toda la fuerza, a ver, quítenme la pelota, miren nada más, hay un contacto, le regalan ahí a Panchito, híjole, no lo cree porque está solamente a medio metro ahí del tablero y no logra conseguir la canasta. Ahora sí, al ataque nuevamente el equipo de Tamix. Ahí buscando la falta, no hay nada, dice. Ahí está Freddy, el número 4, el número 14. Tampoco. La pelota finalmente para el equipo de Tlahui. Piden tiempo fuera, necesitan respirar, necesitan tomar aire, agua, todo lo que les dé energía porque empiezan a sentir los estragos del cansancio. Dice, cámbienme, ya no doy más, dice uno de los jugadores ahí de Tlahui y directamente se va a sentar porque sus piernas empiezan a volantear ahí, sus piernas empiezan a titubearse y por lo tanto tiene que entrar alguien más al quite. Ahí estamos con el segundo periodo. Y el tiempo sigue su marcha. Solamente quedan 33, 32, 30 segundos. Cuarto. Ahí está, emocionante. Por eso es que no sentí cómo es que se terminó este segundo cuarto tan rápido. Por eso estamos viendo el score 15-12. 3 puntos de diferencia favoreciendo el equipo de Tlahui. Me estaban comentando que se habían enfrentado en la fase de eliminatorias. Tlahui había perdido, pero volvió a aplicarse y pudo llegar hasta acá. Y estamos presenciando que el equipo de Tlahui anda con todo. Tamix está empezando a sentir los embates y por eso aquí piden un tiempo fuera porque necesitan ajustar. Se acabó este segundo periodo y nos vamos a ir al tercero. Ya llegó el tercer periodo. Nos quedan 20 minutos de juego. 20 minutos, estamos manejando periodos. Los organizadores manejaron periodos. Casi un partido se está yendo cada hora, amigo Ranulfo, porque ahí con los tiempos fueras, con los tiempos extras, se están yendo prácticamente cada hora, cada partido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que dentro de 20 minutos, 25 minutos, estaremos iniciando con el partido estelar. Vamos a ver qué tanto nos regalan estos señores, estos dos equipos que van a presentar
ya lo último, de lo mejor que tienen ellos en esta Copa Benito Juárez. Te dejo, amigo Ranulfo. Ahora sí, para que continuemos. Gracias, Federico. No sé si es mi visión o veo trajes típicos. ¿Será de Villalta? Ya ves que traje blanco, ¿verdad? He visto, creo que la porra. Mientras ahí está Tlaui. Avanzamos, señoras y señores. Se arranca tercer periodo. De aquí el platillo fuerte y el Black Horse. El caballo negro. Viene el güero. No, este es el 10. También es güero. También es güero, pero es Panchito. Pensé que era Felipe. Avanzamos entonces. Viene el 11. Atlaui va arriba 17-12. Viene el 11 de Tamix. Tamix con la pelota se levanta. Adentro. 2 puntos a favor de la causa de Tamix. 14-17. Nada para nadie todavía. Viene Lenin. Lenin al abordaje. Busca al güero Felipe. Felipe. ¿Para quién? Para el Muyo. El Muyo con la pelota. Ahí forcejeando, tratando de librar la zona. Ya tiene allí de 3 a Lenin. ¡Adentro! ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí está. Ahora sí. Empieza a mostrar puntería. Lenin lo había intentado. Y el estirador de 3, habíamos dicho. Viene Freddy, número 15. Él es Freddy, supongo. Lanzamiento. Otro pum, 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 pum. La misma dosis. 15, 17 a 20. Nada para nadie. Avanza Lenin al abordaje. Viene entonces Panchito, el número 10. Va a entrar, va a colar. No puede. Ahí la zona defensiva se cierra muy bien. Lenin se levanta. Lenin se ha inspirado. Lenin se ha inspirado. Así que vienen las canastas al por mayor. Otra vez. Viene el número 15 para el número 13. 13 lanzamiento. Adentro. Este es triple. Es un pum, pum, pum. Así que las cosas 20 a 22. Si Tlaui no mete canastas, esto le caería muy mal. Por eso no puede fallar en cada avance. Viene Felipe. Felipe para Lenin. Lenin, ¿qué va a hacer? Va a encarar. Lenin se levanta. Lanzamiento, no hay nada. Esta vez no cayó. La pelota para quién? Para Lenin otra vez. No se lo esperaba. Ahí para Panchito. Panchito lo desarman. Muyo se anima. Lanzamiento, no hay nada. La pelota no cae la canasta, avanza el número 15, 15 para su compañero quien viene llegando de tablerito, se empató. 22 a 22, señoras y señores. Nada podíamos decir, ninguna esperanza porque aquí cambian un palmo de segundos. Avanza el equipo de Tlaui, Lenin con la pelota de 3, no hay nada. La pelota está en poder de quién, de nadie. ¿Qué le pasó a este jugador? ¿A quién se lo dio? La pelota, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. ¿Quién entra? Pepe quiere entrar. Pepe quiere entrar. Tiene ganas, se le nota. 22 a 22, señoras y señores. Nada para nadie. No hay nada para nadie hasta el momento. Algo pasa, no se puede. Así como iniciaron, así están ahorita. Y estamos en el tercer periodo. En la mitad del tercer periodo. Y esto ya va a terminar. Pero todavía falta. Después de este ya nos preparamos para el platillo fuerte de la tarde-noche. Mejor dicho, de la noche, porque ya son las 6 para las 8. Ya estamos pensando hasta en la cena. Avanzamos, señoras y señores. Entonces regresa el número 4. 4 se regresa. Se lo va a pasar al 17. Al 13, mejor dicho. Lenin con la pelota. Lenin va a encarar. Lenin se levanta. No hay nada. La pelota se escurre y viene el número 15 de Tamix. Tamix con la pelota. Busca allí para su compañero. Lanzamiento. No hay nada. Lo baja elegantemente el número 4. Quien acaba de volver a entrar. Avanza Lenin al abordaje. Lenin. Y así va a estar la diferencia. Viene Felipe, el güero de tablerazo. Elegantemente conquistando corazones, seguramente con la elegancia, con el peinado. La porra está también, la gente se empieza a sumar a favor de Tlaui, no sé por qué. Avanza entonces Tamix buscando por dónde va el 13. El 13 se va a levantar, adentro. 24 a 24. No veo por dónde. Mejor en un volado y nos vamos. Viene Lenin al abordaje. Lenin con la pelota. Se lo pasa al güero, el que ha estado metiendo canastas al por mayor. Nuevamente Panchito busca, observa. Tiene que tirar. El reloj de disparo presiona. Para el 7. La pelota se escurre, pero sigue siendo para Tlaui. Sigue siendo para Tlaui, señoras, señores.
Sigue siendo para Tlahuitoltepec. Así, ahí vamos, ahí vamos. La pelota para el número 10. Se quita la marcación y les clava 2 puntotes. Este Panchito todavía se mueve excelentemente dentro del área. Avanza entonces el equipo de Tlahui. Tlahui con la pelota. Tlahui busca. Este es el número 11. 11 va a entrar. Lanzamiento del 11. No hay nada. La pelota se sale. Pensé que lo iba a tener el número 10. Entre pensar y lo que es, obviamente hay una gran diferencia. Avanzamos, viene el número 4, ahí buscando a quién, al 14, el 14 encara, el 14 va a levantarse, no, el 15 abre la zona, prefiere empezar y colar, corta el tiro, hay una falta que le provocaron, vienen 2 posibles, 24-26, ganando Tlahui temporalmente. Se va la pintura, aquí se empata, va usted a ver. Con eso le digo que no se dejan 24-26. Parejo, parejito. Casi el mismo estilo de juego. Bien entonces. Ahí está el número 15 en la pelota, en la pintura, botando la pelota, lanzamiento. Adentro. 25-26 y viene el empate. Y viene el empate, señoras y señores. Aquí está el empate. Prepara metralla. Observa panorama. Lanza. Así. Lenin con la pelota buscando por dónde. Ahí lo presionan entre dos. Logra salir avante. Viene el número 6. Este es el Muyo. El Muyo para Panchito. Para Panchot, mejor dicho. Se levanta Panchito, número 16-26. Ahora sí que va a haber canastas de este lado. Viene el 15 al contraataque. Pase picado. Pierde la pelota. Ahí se enredaron. La pelota sigue en poder de Tama. Tama, el número 11. 11 se va a levantar. Lanzamiento. No entra. ¿Con quién se queda la pelota? Con Tlahui. No hay nada. Contra remate adentro. Paoli cuenta. De este lado del público apoyan a Tlahui. ¿Ya viste, Federico? Te digo. Andan conquistando corazones esos chamacos. No es cierto. La gente le gusta su estilo de juego. Bien, entonces, en la pintura está el número 13. Lenin está en la pintura. 28-28. 28-28. Lenin la mete. Se va uno arriba. Y así se llevan. No se quieren dejar como buenos hermanos. Van de la mano casi. Lenin prepara. Observa el panorama. Esa pelota no entró. Esa pelota no entra. La pelota ya lo tiene nuevamente el grupo, el equipo. ¿Cuál grupo? Es el equipo de Tamix. Tamix, al número 14, al 13. El 13 se va a levantar. No hay nada. Falta. 28-28. ¿Qué pasará? Que suban las papitas por aquí. Aquí le damos Matarili. Avanza, cancha, avanza el 15, ahora sí, resultó la velocidad. Hay lanzamiento. Adentro. 31, rompimiento largo aquí, Lenin la tiene que meter, ¿Cómo se fue a escapar esa pelota? Esto puede empezar a marcar.
Son que 3 de diferencia, es un triple. Esto se va a acabar en este momento. Así que 12 segundos para que termine al 11. El 11 tiene que tirar. Se pueden ir con una gran ventaja para el último periodo. Viene Tamik. Se fueron con una gran ventaja. 33-28. Ya no le alcanza el tiempo. Aguas, 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 que están rebotando cabezas al por mayor. A 28. Todavía está cerrado, todavía está cerrado. Adelante, compañero Federico, todo tuyo para la última parte. A ver si logro conseguir las papitas que me están echando ojos. Están pidiendo a gritos, cómeme, cómeme, Ranulfo. Estamos saludando a toda la gente y yo sé que hay gente que se está incorporando en este partido a nuestra transmisión y pues agradecemos que nos estén acompañando. En estos momentos se está jugando Tlahui Toltepec, como habíamos dicho, y vamos a esperar los últimos 10 minutos. Es el último periodo, es el último cuarto. Ya se han ido al agua 3 periodos. ¿Y cuánto han conseguido de marcador? ¿Cuánto han conseguido de canastas? 28 puntos. Para Tlahui, 33 para el equipo de Tamazulapan. Y estos amigos viejos conocidos, al ratito cuando se termine el partido, les aseguro que se van a tomar una foto entre los dos equipos. Eso que ni que. Ahí está el número 11. El número 11 velozmente se va. Le contactan y no pasa nada, dice, solamente fue el contacto. Se están corriendo 9 minutos y reduciéndose más y más. Vamos a ver si reacciona Tlautotepec. Aquí obviamente tiene que seguir sumando puntos porque si no se va a empezar a alejar Tamazulapan, porque Tamazulapan se volvió a inspirar. Primero había empezado con mucha puntería. Después, ¿qué es lo que pasó? Se cansaron, creo, un poco, porque empezaron a hacer cambios. Tlautotepec aprovechó eso y se puso casi al parejo, a un punto de diferencia nada más. Después le volvieron a meter el acelerador los de Tamazulapan y volvieron a llevar una ventaja en estos minutos. La ventaja es de 5 puntos. Aquí se incrementa, sí. Se incrementa a 6 puntos por entonces el número 11 de Tamix con el balón, con la responsabilidad de sumar un punto más para su hoja de anotación. Nada, no consigue nada en esta oportunidad. Y el árbitro señala que la pelota es para Tlahui y 8 minutos nada más quedando. El número 7 fuera, dice el señor árbitro. La pelota para el equipo de Tlahui Toltepec, Santa María Tlahui Toltepec, ahí representado por estos 5 jugadores a la cancha y fuertemente ahí el número 10, le quitan la pelota, otra vez le quitan la pelota al número de Tama, número 9 y remata el número 7, le cometen la falta porque este jugador está buscando con todas las ansias que se incrementen 2 puntos más cuando menos y se acerquen a 4 puntos. Tlahui, ahí 28-34, ahí tiene 2 posibilidades, ahí tiene 2 oportunidades para que
pueda continuar. Ahí está, suma un punto. Suma un punto. Está concentrado el güero. Está concentrado el número 7. Está observando cómo va a atravesar ese balón. En el segundo lanzamiento no consigue nada. El número 15 ahora sí, de Tamazulapan. Van a ir a sumar 2 puntos más. A ver qué acontece, a ver qué sucede. El número 15, ahí el número 9, grandulón, ahí cuerpo a cuerpo, ahí peleando el esférico. Rigo se levanta, no consigue nada. Ahora se van 2 contra 2, 2 contra 2. El güero con el número 15. No consigue nada. El número 15 colmilludamente ahí recuperando el esférico. Y el número 14 se aleja, le entrega el balón al número 11. Ahí obviamente el contacto del número 13 que reconoce que hizo la falta. Por eso mandan al número 11 a la línea de tiros libres. Y un cambio, dice, ahora sí. Ay, los estragos del cansancio ya están presentes en los jugadores porque han corrido, han saltado y cargar cuerpo a cuerpo al contrincante es muy cansado, es muy agotador. Por eso es que tienen que hacer los ajustes, los movimientos. También ya se empieza a cansar el número 11 del equipo de Tamazulapan. Porque no cayó la primera canasta, el primer lanzamiento. Ahí segundo lanzamiento tampoco. Ahí el número nueve, recuperando el esférico. Ahí el número 13. De 13 al número, ¿qué número es este? El número 12 exactamente ahí haciendo sus primeros movimientos con el balón. Y presionando fuertemente al número 13. Está presionado el número 13. Ahí
13 con 13, Tama y Tlahui 13 con 13 respectivamente. Ahora va el balón. Conseguir cuando menos uno de 3 y empezar a trabajar. No, se nos va la copa a la Sierra Mije, pero parece que se queda cerca. Parece que se queda cerca la Copa Mije en Tamazulapan nada más. Y eso es lo que está ya por concretarse, porque solamente 5 segundos y 40 a 36 el score. Y Tamazulapan empieza a celebrar. Tamazulapan empieza